74 hopefuls, our 8 finalists at Canada's first full release offline major. It's time to find out who's the best in BC, who's the Caesar of Season 1, the valedictorian of Vancouver. So I'm going to ask y'all one more time, who's ready for Rivals 2 Top 8? Let's introduce our competitors. He recently went to Korean barbecue and only ordered one dumpling. It's Genanger! He's your doubles champion and the proud owner of 330 Pokemon plushies, Mystery Soul. He was recently crowned the best ultimate player in the world. Give it up for Spargo. No tengo ni luces ni nada. Bueno, para los que llegan ahora, ¿vale? Ya que pagamos por este torneo, esto lo voy a dejar abierto. Muchas gracias por estar todo el mundo aquí. Hostia, no lo he visto, Manric. No he abierto Twitter en todo el día. Voy a dejar esto abierto, ¿vale? Ahora. Voy a dejar esto abierto. Sí, Spargo está en el top 8. Voy a dejar esto abierto. Luego vendré. Luego vendré para el Mele, ¿vale? O sea que ahora estaré un poco de chill. Pero quien quiera ver el torneo aquí, lo dejaré, pues nada, todo limpio. Que solamente con el mensajito de que vuelvo en Mele. Y yo agradecido por todo ese apoyo, lo he dicho, para recuperar un poco la inversión económica que ha surgido en este torneo, ¿vale? Entonces, en Mele vendré acompañado de ML41. Y luego ya para Ultimate, pues solos, yo con vosotros, ¿vale? Así que eso, yo me iré ahora un ratito, estaré por aquí vigilando que os comportéis bien, esas cosas, ¿vale? Y luego en Mele, pues bueno, ya digo, no soy súper fanático de ver Mele, pero como estaré acompañado, pues ahí estaremos, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias por todo el mundo, por acompañar, y nos vemos en unas horitas, ¿vale? Así que nada, ¿y cómo está el top 8? Pues luego lo comentamos. Venga, gente, gracias por todo. En un rato nos vemos. And last but certainly not least, the true Plat Master. He's your Bam Bam Boom champion. Give it up for Cake Assault. Now that's a top 8. Y'all give it up one more time for your top 8. Jet, Stude, take us away. Thank you so much for the fresh intros and the awesome facts. We are here at Sunday Fun Day. The best have already been separated from the rest, but now it's time to figure out who's the best of the best of the best. I swear, sir. You and George got some stuff, man. You and Lentini got. We've been talking. What was it? Valedictorian. Valedictorian of Vancouver. That's a line. Season 1. Oh my goodness, this is going to be a crazy one. I feel it deep in my bones. But we have, I believe, Genanger and Mystery Soul to start things off. It's going to be a little Claren, a little Fleet. I feel like Mystery Soul's the last Fleet, the real one that wants to stick with it. I mean, yeah, we have a couple. We have a couple in the wings. Sawstep had a pretty solid run this weekend, but you know, not quite at this top 8 level where Mystery Soul. He's got to prove the character can still do it. I mean, you and I, last time we did a top 8 together, there were like 3 fleets in top 8. There were a lot of fleets in that. It was a dominating factor of things. I think it was what, Cake, Mystery Soul Grands, fleet on fleet violence. Some fleet on fleet violence, yeah. You know, fleet on fleet action. But today we have Fleet versus Claren, a matchup that, you know, some people, you know, they said that was the big problem matchup for Fleet in the past. However, which, let's be real, problem matchup pre-nerf. That was just having to do light work. That was having to sweat maybe a little bit.
Yeah, but we're going to take a quick look at this bracket as we have our top 8. We're looking at Mystery Soul versus Genanger, Rangu versus Spargo, and then on the winner's side, Marlin, ZB, Cake-Assault, Beastly. What are you most looking forward to in this first round of sets? Oh, man, for me, it's Rangu, full bias. That's my boy. Beastly, also my boy. DFW on one end, Chad on the other. Good friends of mine. Shout out Chad. But yeah, I mean, I'm thinking I want to see how Marlin does coming real back into it. You know, just like this is, I think, one of his first real big lands. Yeah, Genesis and then here. Genesis and then here. And Genesis, it was a bit of an underperformance. I mean, he's here, winner's side, top 8 now. But I mean, like, we can see some things happen. It's going to be good. Yeah, I don't believe he's dropped a game yet this tournament, so. I mean, he's looking like he's back in form. Back in form for sure. Yeah. We'll see what will happen there, but we are starting off with Mystery Soul Genanger, and they've had 4 sets so far, last 2 going to Game 5. Genanger been really moving up in the ranks in the last little bit, making this top 8 performance. I believe the lowest seed to make it into this top 8, so really awesome showing Had from a Genanger. pretty solid, I think, upset over Peter Pickmon. Yeah. Shout out to Peter Pickmon. Yeah, Pickmon, and also beat out Cheesy Potato as well. Oh, dang. Yeah. That's big. Yeah. She is real good. She's probably second best Crag after ZB. There's a lot. It's There's Cheesy a lot Potato, it's Ion, there's a lot of questions. Shout out Zeus the Goose though. Yo, Zeus low key when he comes to a land, you know, might be scared for everyone. You gotta watch out. Yeah, It's all hitters from here on out. I mean, it looks like we're getting a little bit situated here. I see controllers coming out of bags. I see maybe some headsets getting put on. You know how it be, man. We're playing on a PC, so we got to make sure everything's all set up properly. There's no PS5 DualSense controllers that are taking the audio. Oh man. I think I get it because I think the PS5 controller is an incredible controller. Yeah, great controller. It feels great. But they're just like, what if we just made it really impossible to work on Windows products? What if we just were so spiteful, man? What if it just became an audio source for some reason? I don't know. It's a little silly. It be how it be. I'm a GCC man myself, but I definitely get why you'd want to switch around. I love it when folks hit the esports pose. Gengar's really got that on. Oh yeah. I love the arms crossed. Yeah, Genanger he had ordered one singular dumpling at Korean barbecue. That's a place where you pay for all you can eat. That is wild. Just like I wasn't all that hungry, but I did want to drop 30 CAD. You know, I just wanted to throw that out real quick. Also, I saw in the slide there, he was the 11st seed. The 11st. Yeah, of course. 11st. Yeah. Well, that's how you pronounce it, right? Yes. 11th. The most 11th. 11th. It was the best of time. It was the blurst of time. I think we're solidly in the blurst of times right now. I think things are going to be all right. You get a few monkeys in a typewriter, and they will make a Dan character. Yeah? Yeah. I mean, I heard a Dan character's coming out this year. I would believe it. Yeah. I would believe it. It seems we may not be exiting the game. That is good. We may be exiting the game. I believe the game has been exited no. once again. We're going to get there, folks. Don't you worry about it. Yeah, and this matchup is something that I think a lot of people don't give enough credit to how good Mystery Soul has just gotten at edge guarding. I mean, edge guarding is always the big thing you look for at Fleet, but the character Claren has always been so difficult because of the teleport, right? Normally you're trying to intercept characters before they get to the wall. The wall in this game, intercept her, bro. Yeah, she's hitting gone. And not only is she gone, you got a huge hitbox right there that if you messed up, you were in the wrong place, they're comboing you off of that every time. Yeah, she's still got that pre-Orcane side B nerf teleport, where it's like there is just not much to work with. Although Cheesy Potato yesterday, I saw her grabbing Spargo on the wall every time. Would drop down, use the neutral B grab, just kidnap him, throw him straight to the blast zone. It was nasty. She's so good. And Spargo still somehow won, getting his stock robbed at like 30% over and over again. It's a testament to how much strength that character has. Just every single time. Claren has probably like the most consistent combo game, I feel like. Because like you get the little extra bit of time. You know, you get to go ahead and say like, my turn. Yep. Especially on the fast followers, I feel like you just get so many resets onto the ground. Fast followers and heavies, man. Like first hit fair into grab is just like you're right in there. Bro, I play Crag. You play Crag. You know how it feels when you get hit by Claren. Hey man, we picked big bodies at the character select screen. We got to hold that. True. That's all it is. That's on us. You know, that is our first mistake. If we want to complain about that, we don't get to, unfortunately.
Yeah. no. Both All these right. players getting locked in a little bit, making sure to test out the controls, seeing I'm hearing what's some going to audio go creep down. on through. Oh, I think we might be in a little bit of a button check scenario. That's good. I'm about it. But yeah, I mean, like I said, I've seen Genanger go, go so far in these last couple sets. Has just been taking Soul to the brink, and that's really impressive to see. As Soul started off as one of the best players, like top 3, top 5 players at one point in this game. Yeah, really quickly apparent that he was like right behind Cake when it came to Fleet. And now with Cake kind of dropping the character outright, coming back to that good old reliable force burn. True. Now probably the best Fleet in the world. Might just be. Yeah, it's no mystery there. Okay, I believe we are getting revved up and ready to go for this first set. The crowd cheering a little bit. The characters are selected, and we are on the strike stage. The fist bump occurs, and we're hopping right into it, dude. All right, let's see where we're going. Looks like we're going out to Godai. Godai, very neutral stage for these characters. Lots of opportunities to extend combos onto that platform, but relatively big blast zones, so you don't have to worry about dying super early to these Claire and Tippers. Yeah, but already in that combo tree. I mean, I saw Mystery Soul whip out a nice little like float cross up, but it didn't amount to much even off the hit. And that's going to be the first stock coming out. Genanger, 14% on, looking prepped up. Okay. And both these players grinding right before this, but I mean, mostly saw Genanger playing against Rangu actually, warming him up for the Spargo matchup. So now, starting off just a, all right. Full F strong. Sometimes the strong you need to let him rip. I mean, I think I was watching Mystery Soul in doubles with Elkies. Yeah. And that is just like such a crazy tool to have when you are in a scramble like that, but I think in singles it's a little bit tougher. Well, sitting beneath that platform, charging a projectile, it's relatively difficult to punish. The main options you have are, you could go for the flare down B. Special get up? Man, Soul loves special get up more than any other player I've seen. I mean, it covers those high recoveries nicely, right? Oh, coming back up. Forward strong. Turn around with the shield. Oh, barely missed that back air. Yeah, wanted to get the low tip of the back air so you can combo it into a kill move. In that spot, you can combo it in down strong or tipper down tilt. Yeah. Man, I gotta say, Soul has been very conservative with his side B usage. I do think it's pretty difficult in this matchup to not get blown up or parried off of it, but especially with how good. Oh, not quite. Oh, wow! Kills off the top. Sure. I don't think I've seen that one kill off the top from that low. Yeah, that was kind of crazy. Okay. Tries to go for that back air grab confirm. Gonna be off stage. Yeah, using that second hit tipper. Not quite as strong as the first, and now we see the combo game come out from Soul. Missed tech, barely not punished. This is looking like a good comeback situation for Soul, as Genanger had a couple opportunities to get that kill, but didn't quite capitalize. And now the down strong. Oh, spicy. Trying to catch a junk out for Soul. Yeah, I will say, I mean, Claren's not really the type of character, like she might be a sortie, but she doesn't get that Marthritis. Oh my god. Counters that. Yeah, get that mid-air counter out. No fun zone off stage. Yeah. Oh, yeah. Get that back. Yeah, one way to get the kill, just rinse, repeat, get that edge guard. And now starting off with a little tech chase options. Let's see, goes for the tipper bear, and it just kills straight off the top. I'm trying to think if it was either a misinput for that up strong or if it was just a crazy attempted read. That seems a little wild. It might have been a tech left read. Maybe. But it definitely got a big punish. This is another strong attack, controlling under this platform so well, picking up another combo, doesn't get the reverse bear, but lots of damage still tacked on a Gengar's, dude. Yeah, the tech chases have started to really become solid, and that is going to be a push out, but manages to DI down slightly, get out of that forward air trap. Yeah, didn't get hit with the final hit of fair, which is a big deal. And no, get to the wall. Jump. Yeah, just sniped off the jump. Nothing to, once you started the teleport, you're just straight up forced to double jump there. Yeah. Or, sorry, to wall jump. Yeah. You have no real mix. You got trajectory, and either you can maybe wall jump immediate air dodge, but there's that set amount of time on the wall jump animation as well, so you're not able to have anything too freely. But we're right back to Godai. I mean, I feel like the stage isn't the problem, right? It was really Soul's punish game started waking up. Yeah, I'm always a little bit suspicious of when somebody just instantly runs it back to a stage without, thinking, okay, were there things that I could have had different? Yeah. But we'll see if it works out for Genanger. I mean, Genanger did start off so well. And now, though, it's just
The jumps are getting called out a lot. The fades that were working so well for Genanger at the beginning of the game have started getting caught by Soul. Yeah, I mean, Soul switched up his style big time too, because he was going for a lot of like zoning aerial into grab confirm. Nice, good pickup, but not able to get too much here. Yeah. A whiff of the Waveland on means no grab follow-up. Yeah. Has to go for the early side beam, almost gets the snipe out with a down air, but a fair out of the corner. Invincibility so good on that Bear, not gonna connect. Yeah, I think he needed to jump into that. Oh. Almost had to confirm off the angle That there. was kind of wild. That would have been dirty. And Old tried and true, the bread and butter. Fair Dare on DI in and 69% on Mystery Soul. Still has some life in this stock. A little bit of tech chase, but DI up, instant float wiggle out. yeah, getting the wiggle out is so important. I think, like, in a lot of games, people take a couple years to learn how important it is, right? The wiggle out is something that is a little bit unintuitive for a lot of players. It's something you have to really lock down when you can do it. Man, those big Godai blast zones. Okay. Yeah, tries to check the dash in with the grab there, but instead. That's one of the reasons why I'm a little surprised we're still seeing Godai, because that Fair kills on a lot of stages. Yeah. Like maybe something smaller. But I don't think the issue, that's nice. That'll work. That'll work. Yeah. I don't think the issue was really like kill power last game. It was more so just like the shift up in neutral. That's Mark applied. Okay, gets out with the tech though. Oh, I like that. The exact timing of the tech gets the off the chime. Forward strong. That's a read on roll in. If you tech roll in, you just get absolutely obliterated by the back end of that forward strong. But nice. Good catch. Been seeing a lot of just sit there, charge F strong under platform. Genanger reacts in time, tries to get an up tilt, but still the pressure's mounting. Yeah. Not a big way to punish that. Wow. Yeah, little slingshot options. Yeah, he's so good at getting that edge cancel out. And have to commit to getting up there. Yeah, DI's out. Doesn't want to deal with that too much. Yeah, just an extra projectile. Nice. But Genanger does dodge the second one. Not wanting to go too hard on the follow-up because wasn't sure exactly where it was going to come down. And just, once again, F strong under the platform. It's so good even with such little charge, right? Yeah. I mean, you are taking an arrow point blank, so, you know. Yeah, I mean, those things are meant to fly far. Yeah, gets the pole mash out. Manages to get the full cross up. Maybe set up a ledge trap here, but special get up is going to go ahead and bounce back. Yeah, good mix-up. We have not seen special get up all set so far, so perhaps not expecting it. Nice. I like that. Grab. I do kind of feel like Genanger is biting a little hard on some follow-ups that might not be true. We're seeing a lot of wiggle out float. Oh my god. Good to be able to hold out, not just like panic rush back to ledge. Yeah. You have to be so aware of using your resources versus fleet character that can just obliterate you for even thinking about trying to recover too early. Follow-ups with the up air, up strong. Yes, not enough to get the kill. DI's out. And is forced to go high, but really good fastball after that. Genager's been doing really well with that. There you go. Yeah, good recognition there, but needs to close the stock out if you want to have hope of taking it home. Yeah, just far enough away. But, I mean, so unnecessary, right? Like, come on. I think, I mean, it's a beautiful movement mix, right? Like, you have to really deal with, like, Mystery Soul obfuscating, like, what they want. Because they can come back in with a V reverse, like, and wave bounce back in. Yep, true. Like, he can just go and take control of center. There's so many options off getting that edge cancel. Yeah, or he could just not use the edge cancel and just float above right there, and you go for a down air, go for a nair right as you jump off the ledge. I mean, even if you go for a refresh, sometimes it gets reacted to. Yeah, we see the switch over to Jules Veil, which I think, you know, maybe the stage at this point, you need to at least be trying something different. Yeah. Using that ledge. Okay. And I do like a try of a stage swap. I mean, sometimes you're like, all right, you know, the stage wasn't the problem. I'll go straight back. Yeah. It doesn't work twice. There might be something new that you can try. That up air is so disastrous to be hit by at that angle because you have to, you're dead. You have to DI out, otherwise you get followed up on. But if you DI out, you're suddenly way off stage, and I mean, Soul's gonna eat you alive for that one. Yeah. Like that's the kind of like getting the edge cancel mix just gives you so much control because it's like, do I side B here? Do I come back in? Oh, get a back there. Back tipper. That's crazy. Love to see it. I'm not familiar with that. You know? Not familiar with the game, indeed. Okay, still great follow-up. Still Genanger looks pretty good on the stock, but if he gets hit with another follow-up, Soul might. Yeah. Okay. Not put away just yet. It's not bad. Coming
coming on up. Okay. Yeah, definitely make upable with a combo or two. But it seems like Genanger has had a hard time getting these extended combos versus Fleet until now. Just kidding. As soon as I say something, the opposite occurs. Up tilt covers both the tornado and the recovery. Yeah, very nice. And down tilt there. Goes in with that. Yeah. Upward angle charge. It's going to work out. Neutral B looking good, but getting carried off. Might be dead here. Oh, goes high to trade. Yeah, much better to be hit by the front part of that than the back. But up strong, barely drifts away. Nice, I like that. Wrathfall back to ledge 2. Go ahead and take center. And yeah, I think having a little bit more space here where you don't have to worry about like Fleet under platform, you're able to play the dash dance game, you're able to get your burst options up. Oh, nice, good reaction there to the tomahawk grab. Yep, let's see. Yeah, gonna get the extra % off the arrow. Shields out that F strong. Has not gotten the read on it once, but the down air just reads the jump. And once again, you try to recover too early against Fleet and just double parry back. I don't care if you got those. I got them too. I mean, right now it's tournament stock for Genanger. We're sitting here looking at possibly a 3-0. And this might be it. Just use your resources at the wrong time and it's over. Genanger smart up beyond a stage. Yeah, a little bit late there on the follow-up there with the down air from Mystery Soul, but such an ominous float. Yeah, the chime gets moved over, but parries it back. Just gets some invincibility for it. That's wild. It's an interesting mechanic, right? Where it's like, you do want to worry about getting this mark, but you need to put them in a situation where they're not able to get invuln. You need that trade, you need that hit. Just parries it again, yeah. There you go. I think you should be applying pressure there. Right? Yeah, like dash tag, do something. Almost gets that shield break, and gonna have to sit with it. Carries off. Reverse bear, 3-0 for Mystery Soul. Genanger out at 7th place, but what is showing still? Yeah, signs of life from him at the end of that game as well. Lots of great opportunities to, find kills, and sometimes, you can't quite get the capitalization, but it's always important to show you have what it takes to hang the best. Yeah, I mean, it's getting there in the first place. It's, I think, really impressive. But yeah, I think starting early, we saw a lot of really good combos, a lot of really good zoning, but Mystery Soul's ledge trapping, man, his understanding of where you can safely get back from ledge. Like, he's not just looking for these deep offstage edge guards. He's not looking to be able to get the punish on the wall jump all the time, but he's also just constantly resetting on you. He's constantly threatening, holding center with punishing you with those crazy edge cancels. I mean, he's a real, like, movement mix-up kind of guy, and it works out so well for stages like that. And I think Jules Veil might have been the pick. Yeah, I think the Jules Veil was going really well. Yeah, it's punish diff a lot of the time. Yeah, I mean, the punish for Genanger looked really good. That was the one standout, I think, because like, you literally started like, I don't know, he's not really like getting all these extended. Oh wait. Oh, just kidding. Never mind. Just Never kidding. mind. He's got those. He's got those. But yeah, man. You jump in the corner versus Fleet. You're not seeing anything after that. Oh, word. We got. Is that Daft Punk? I think so. I think it might be. Yeah, I love that we actually don't know if it might be for real. That's the crazy thing, right? I always love the mystery. Yeah. The added mystery of it. Anybody in the mask could be. You never know. That's wild. That's fully functioning too. Dang. Good stuff, folks. But I know we're getting Rangu up there in a second. We're gonna have him versus Spargo step up to the plate. I don't know if they're doing the intermediary interview stuff like they're doing for ult and for melee. I don't think so. No. Okay. That'll do it. We might be doing some interviews later, but for now, we are going to have Rangu versus Spargo, the Claren Ditto. Claren Ditto. I mean, these two have not played, I believe, at least on land. But Spargo's attendance in regards to Rivals 2 has been a little bit more sparse than Ultimate. True. And Rangu as well. I mean, Rangu hasn't been quite at the same number of events that a lot of these players who are in this top 8 are. Yeah. So it's nice to see Rangu out here. I'm really looking forward to see how far his bracket run goes, because versus Cake looked absolutely incredible in doubles. Amazing play from Rangu, getting second with Cake Assault, only losing to the champions, obviously. Yeah. I mean, it's very much like Brad is one of the best players in Canada, I think. You've got Marlin, of course, which is a pretty clear, like, up there. Yep. Like, I think that in the months to come with Season 1, we're going to see a lot of shake-up, a lot of work happening to see who's going to be the best in Canada. But I know that this is, I think, one of Rangu's only big tournaments he can really make it out to for a bit. So it's going to be grinding online, I'm sure.
fire's back in his heart. And I think the upcoming patch is going to be real cool. I know Stango's getting excited too. Yeah. With Olympia coming out. Yeah, lots of We saw that trailer Genesis backstage. Yeah. And me and Shannon, his wife. Yeah, were yeah, like, that's a Stango character. That's a Stango character. Stango character for sure. Yeah, you're like, yeah, I think so. But for now, Rangu is going to be representing Canada, Spargo representing Mexico, coming in here with the two Clarence. Rangu was playing this a lot versus Genanger to warm up, and it was going really back and forth. So definitely interested to see like what the different styles of Clarence are going to be in this, because you know Rangu, he sort of has this really impressive punish game. This really impressive. Like, I mean, every single time you get hit, you're just like taking 1 million damage and then probably dying. Yeah. Spargo, very fundamental heavy player. Oh yeah, I mean, you don't see him in the wrong spot at the wrong time ever. He's had to slog through like ultimate matchups, so I'm sure any Rivals matchup feels like cake compared to Minecraft Steve. True. You don't gotta play no Steve in this game, that's for sure. Steve. I can't believe it. Yeah, that's like as a melee player, I come into Rivals and I'm like, this is kind of hokey, man. Like there's some matchups that I'm like, why does this work this way? Like why do these system mechanics work this way? And for all players, they're like this is nothing. But we got the George, we got Mystery Soul. I don't know if we. Bait out no fun zone by using like wind chime far off stage with like back throw empowerment. Aside from that, I just be really smart with the side Bs and the arrows I shoot out in general and win. Because I cannot have that no fun zone go up on stage. If it's like off stage, who cares? But if it's on stage, I have so much of a harder time applying pressure, and it just gives Clarence so much more stage control. Makes sense. Well, there's a lot of Clarence in this top 8, so I wish you the best of luck. Let's get back out there. All right. And we're right back to it. It is very validating to have the player be like, that's why I wasn't throwing this. And I was like, he's not throwing this at all. Yeah. You know, I really do just think that Clarence, like, being able to have that area denial is so scary for fleet players, because it not only gets rid of, like, things you think of as, like, oh, super projectiles, but, like, even, like, close down air. Yeah. Right? Like, you try to throw a down air out in there, it doesn't work. Your strongs? Yeah, your strongs don't work. I don't even think special pummel projectiles work. It's the crazy thing. Yeah, that one I'm not 100% sure on, but... I feel like it's any projectile, so right? Yeah. Is special pummel or projectile? Or not special pummel, special get up. My bad. Oh, yeah, special get up. Special get up goes away. I misspoke. All good. There's too many special moves to remember all of them. Oh, yeah. All right, but Spargo here, yeah, I mean, in 2 top 8s, the only player who's in both of them. Yeah, I mean, just kid works hard. Yeah. That's all there is Winner to say. side in one, loser side good. in this one. Oh yeah, I'm looking forward to see how he does today. Yeah. Like you said, very sparse tournament performance, but this is one of the biggest ones where he's been on both games on the Sunday. Genesis, we weren't able to see him, but I'm really happy to see him today. So I'm thinking he's gonna have a tough time in Iran though. Rangu is just he's somebody you have to respect a lot of what he throws out, but at the same time, like if you give him too much space, he's gonna take all of it, and he's gonna put you in the corner, and you can't be fighting out the corner versus. Yeah. So it's gonna be Rangu in the blue, the water tag on, and of course Chaiwan. Spargo's like a K-pop guy. Yeah, right? yeah. Like, is Red Velvet his group? I think so. I think so. That's that one. Yeah. All right. I think Leo's the twice guy. There you go. Okay. Gets that knocked down. Good ACI down. Ooh. This corner situation, though. Good wall tag. Air dodge in. And right back to it. And another one gets the reset with the up tilt, but not enough to get the full punish. Missing by a hair on that side tipper, but Spargo has started off really hot in this game. In the down tilt into the F strong. Yeah, not a lot of resources here. Gonna have to wall jump. I like the stall with the charge side B, just a little bit extra, almost like a Marth side B, but gonna get that throw on the platform. Reads tech in place with the up strong. Take that first stock pretty clean. Yeah, looking really strong for Spargo. I thought it was gonna be a hard start for him, but yeah, coming out the gate really hot. Didn't even get a real big warm up in, because I saw pretty much every other player was ready and warming up right when I got here. Not Spargo. Okay, coming back to it. Spot dodging his grabs.
Really good spatial awareness for Spargo, knowing what Rangu is going for in these circumstances. Gets the super hard DI out on hit 1 of Fair, and now in a super bad spot. Very few resources left. How do we finish this? Ooh. Run through down strong. No tipper though. It's not going to finish just yet. I like the idea. Invincible back air. Good spot. But that's what I was talking about earlier, where you have to be so careful dealing with that. Yeah, just a roll up. Not able to get back to stage, and Spargo running away with this one, dude. Yeah, the awareness there was just so keynote, right? Like you just see that happen. You know you get it back. A little bit of an overcommitment is all it takes off stage. And like, even recovering at the same time as continuing the combo. I love when Clarence used that side B, both to grab ledge to cancel the end lag and just to keep the combo going. Hang on though, we're getting good percentage here. I do feel like Clarence has kind of that like melee Pikachu sometimes where you're like, wow, like that was a 17 hit combo and it's only like 40%. Yeah, when you're not getting the big tipper extensions. Oh, dude, the back air, reverse bear hit fall into reverse bear hit fall. That was just saucy. The looping reverse bears is something that is super powerful, but you don't get to see it too often. Sparg with the waveland on gets out of there pretty well, but that's what cost him last time, but it's working out somehow this time. Tech. I was real worried about that drop down side B, considering that's what cost him the last time. But this is all the way back, pulling it only 59%. Yeah, Ron not getting that. Just that huge tipper. Unfortunate though, got clipped out. Wow. Got caught a little bit on that down. That was not how I was expecting. Didn't get the SDI in tech. No. I mean, spikes are so strong in this game too. Yeah. Because like you do have the opportunity to tech. Like teching is way easier than in like melee or an ultimate. I feel like it's much more favorable. Yeah, but with the tipper timing, it's a little bit awkward too. I mean, you think Rangu being Claren player would be a little bit more familiar with it, so I'm sure he's normally hitting those, but it's a little bit more awkward because you have to wait for the tipper stun to end before you tag. Yeah, he's hanging tight. Almost caught the lack of ledges falling from the air dodge to ledge. I think that was a real good change because there was a while there where it was just too damn free. It was so It was too damn free. Oh, okay. Gets that grab. Spargo just air dodging to him. Ooh, silky smooth. Sometimes you're like, all right, I got hit by a tipper, I got a DI in, otherwise I'll be sent too far off stage. Nope, that just means you're getting comboed even harder. Oh, tries to get that side B, or that down B, pardon me. Yeah, a lot of players will be going for like the invincible aerial right off the ledge the moment they grab it. Yeah. Because you have to go right away. So Spargo going for the early thing, but double tipper, and yeah, that is such a disaster in this matchup. That's something I saw a lot of during the warm-ups between Genanger and Rangu. You have to be really careful about that spot, but double tipper, not enough. Okay, coming in, gets the tech chase. Good DI there on the back throw, but falls a little bit too far here, maybe. No, he's fine. Yeah, didn't get the roll-up timing quite right. That was a wild mix-up going so low, but still had all resources left besides the wall jump. Ooh. Okay, we got side B here to wall. We got maybe one more mix. Yeah. Spargo been going for a lot of these get-up attacks, trying to get the reverse hitbox, because if you get the reverse tipper, combos so well into a follow-up back air, but another just onto the platform, forward air tipper, forward strong. Yeah. It's been Spargo's bread and butter for this game. He's just prepping those wavelands up. There we go. A little down strong action, reads the tech in place, covers the tech in as well. Okay. Yeah, down strong, very powerful option versus techs. Great finisher for Claren. That was such good DI on that late up air too. Like that is pretty hard to get. Okay. Forward air. Double up on it. Oh man. And not even using the up B. Good awareness by Spargo to know exactly when he can utilize his recovery options, but another double fair combo. Sets up for a corner situation. Wall tech. Grab here. Oh, sour spot down strong into strong up air. Wow. Sometimes it just works. This is a build fair combo. Yeah, and that was all set up by just holding down on the up B, so not getting hit by the tipper and being able to floor hug that last hit. Follow through the panic option. Follow through on a tech chase. He's putting it together. Does this guy just love making 3-stock comebacks? Because he was trying for one last game. He was trying for one last game. Let's see if he can finish it up here. That was a 93% combo, dude. Yeah. I'm telling you, I mean, the boys got it. Okay, yeah. Oh, goes for pivot up tilt there off the wild choice. Oh, okay, yeah. ASTI down tech. We got. Oh, banks it all. I bet it all on that. Okay, almost gets a huge punish, but takes the beat and shield though. Holding center too. He's got whiff punish face. Yeah,
Gets Spargo to throw something out. Finds that up tilt he was looking for earlier. A bit bold. A bit bold. I see it. I see it. But a tipper nair sends Spargo super far out. Yeah. Still gets the back air. Yeah, back air off the air dodge. Nothing. And no punish. Just rolls up. Jab. Knockdown. Once again, expecting the tech roll in, and we've seen so many whiffs on these reads on techs. Okay, but finds his way to ground. Almost gets a down strong tipper, down tilt, air dodge. So many hits that have come so close to killing it. Will it be the up B that sent all the way across stage? Grab ledge, no, he has no jump. How does it end like that after 8 whiff smash attacks? There was definitely a lot of situations where Spargo just got neutral back after a drop punish, but Rangu managing to claw back 3 stocks with just the one. I mean, if he can keep this kind of momentum up. Yeah, and that was with him guessing wrong like 4 separate times. Like any of those could have ended the game. I mean, even if they were just down strongs, they could end the game. I think. Like, I think he wanted to bank on like a bit of a panic roll into the corner. Okay. Yep. Shield drop. Bar for bar. Nice. Ready catching these techs. But a nair for nair gets the trade in the favor of Rangu. However, Spargo answering back with a bigger combo, dude. I do like how he's using, he's like, let's go to Godai, I've got these smaller platforms, my up tilt coverage is going to look nice, and just raw grab off that, knows that Rangu's just going to pick out shield. Now just taking a beat, okay, goes for an aggressive dash up, Ron with the aerial option. I think because he's been seeing Rangu, he's been presenting shield a lot after he like whiffs an aerial into the, like he's in the corner. Right, because when you're in the corner, you don't have much space to run. Yep. Right, so it's like if I throw an aerial out and it doesn't work, like shield is often the safest option. Because trying to do a dash through in this game is kind of scary with how big these hitboxes are. Okay. Spargo's taking the first stock of every single game. Actually, he's taking the first 2 stocks of every single game when I think about it. And now, Nichols really good on these combos. Keeps it going with a downer. No tipper on that one. Allows Ron back on the stage, but not for long as Spargo sends off once again. Big combo into the Friar. But down strong, catches the DI. I think he realized that he, with that wave dash forward, wouldn't have hit anything but a sour spot F strong, so obviously down strong, DI down and away. Okay, movement's looking good. Whiffs in center though. He's gonna come with that dash attack, start things off. Air dodge, caught out by the down tilt, but now Spargo's grabbed. Just one singular hit though for it, as a lot of these combos are being cut short. Yeah, I feel like, Rangu also off these throws has been going for kind of like big aerial call out instead of like waiting for attack on the platform. Like right here, you see Spargo goes in with that up tilt, or he goes in for like a wave line grab a lot of the time. Yeah, that's a big point in Spargo's favor right now because it seems a lot more consistent and shoot. Yeah, a little bit of a whiffed option there for Rangu with the SDs, the final stock. 26% only on Spargo. I mean, that looked absolutely domineering, dude. Yeah, I mean, definitely a dominating performance in that third game, but interested to see where we go for these counter picks. I mean, Ditto's about comfort, right? Yep. Like, it's never been about, the matchup. It's about how you feel about it. Oh, and just right in there with the grab. I mean, that's been paying big dividends, I think, because Rangu's been showing movement more than anything. And he does go for that tech chase read on the platform. Yeah. Follows the techs. Oh, calls the aerial out with a down B. He knows that he's chasing off platform movement. That's crazy. Oh, down air. That could have been really bad. It could still be. Okay, no, he has to find his way onto the ledge. Okay. So scary. Huge inflection whether you grab the ledge or not. Alright. Uh-oh. That jump. That jump is devastating. Air dodge, side B. Wall jump. He gets that back hit. Oh, good DI though. He could really make him hurt for this though. Yeah, down air into up tilt. Great DI on the up tilt. Doesn't get caught by anything else. And now he's the one in the driver's seat. Not enough to get the second charge. Yeah. But down strong run through, taking a page out of Rangu's book, and that works out. Yeah, we didn't see the Galaxy, but even then, still picking it up. All right. Yeah, what I want to see from Rangu is a lot of the time when he's just playing neutral here, he's trying to come in, checking a little bit, trying to get a whiff punish, and Spargo's overshoot grabbing him. If he either like does a little bit further on the dash back, or if he decides to dash forward during that time, he can take space, he can maybe get center. Uh-oh. This could be big.
Being a hair off on that border is so punishing, but just get the hit ball on fair one. Nice deep bear. Spargo forced to be low and does get the punish. Yeah, I feel like he's been looking for that particular like spacing for back air. That was like what cost him that that game on the stock on the right side for game 1. Yep. Right. He's been looking to try to just chip out that side B. Cross up fair there was nice. No hit fall on it means that he's going to drift past. And now Spargo is in the driver's seat in terms of positioning, but Rangu can even that up with a single grab. No, not getting the follow-up that we know him for. Yeah, his DI, like he will shift up like between survival DI and combo DI and really like keep people guessing, I feel like. Nope. Forward strong almost catches Claren's head there, but still Spargo on the hunt with these grabs. You're a little bit off on your DI and forward strong. It works. Oh, gets that meteor crush in the side B. Okay, it's a good pop up, but yeah, not quite spaced enough. Yeah, the high platform means that Spargo can't get his usual follow up with the up tilt, so has to go for an aerial option. Like you said, it's a little bit less consistent. You have to be a touch more on point for it. Yeah. Okay, gets the nair, doesn't get the secondary charge all the way through. Yeah, that second level charge, you just have to be a touch longer. This doesn't work out, but the nairs, trying to go for the tipper nair gets sent so far out in that spot, a lot better than fair. I mean, he realized that he couldn't get a true follow-up, so instead he reset off of it. I mean, just trying to see if he can punish what comes next. But and the shield drops so good. Oh, gets the tech. Okay, yeah. One of the dangerous things about teching like right at the stage though is that your opponent is already actionable, waiting for another follow-up. And Spargo could have gotten a kill off that one, but for now, there you go. still lives in the second miss on the tipper. Yeah. Run through down strong, not killing. I mean, this is one of the highest blast zones, if not the highest. That's true. 86%. Playing on a knife's edge right now. Tournament stock on the line. Is it going to be a 3-1 or are we seeing game 5? I don't know. I think Spargo's taking this one. If he finds one more grab, he's got maybe one more recovery here. Spargo's not chasing too far. Goes for the double up. He's been caught in the corner. Rangu finally finds the grab, gets the waveland on. This could be his time to shine. Up air fair, but the combo is over and Spargo is answering back. See, nair there, up air, hit falls it, but doesn't quite get the follow up. I don't think it's a jump. I think double jump was used. Still managing to get out of there for now. Spargo has to find an opening sooner. Rangu might turn this around on him onto the platform, but miss tech into get up attack. Great choice here. Oh my god. Okay, up tilt there on the platform. Forward air. Nair tipper. Game 5, we see game 5. Finally got that. There were so many times he was looking for that nair tipper on the right side. That time placed perfectly. Rangu comes back into this game with a fury. This is so stressful. I mean, I'm stressed out watching this. There were so many opportunities. It's crazy because sometimes, there's just massive inflection points in this game where either you get the edge guard in a situation where your opponent's at like 80-90%, or the other way they live 6 edge guards in a row and come back onto stage and suddenly you're on the back foot. Spargo had everything going for him in that game, but now we find ourselves on the final one on Jules Vale. I know, christened with a game 5 fist bump. We are going into it, and he rolls right back into the corner. Gonna get re-grabbed there, covers high. Sees he wants platform. Yeah, a little scary. Gonna take his time. Yep, yeah, that's gonna reverse out. Doesn't quite get the drift. Yeah. Okay, back on stage at least. Able to 4-hug that, which means he's gonna get another punish on this one. Down air, up tilt, not gonna connect. Yeah, still gets the dash attack though. Oh. Man, Spargo with these bear up airs, the tippers have been just coming in way hotter. Yeah, I feel like Spargo's defensive counterplay is honestly what really shines for him. Like so many of these combos that like, oh my god, what a regrab. Almost got that. I love how much he uses down B. That's so sick. But like so many combos where like worse players would get absolutely blown up over and over again. His defense, his DI, everything has been so hard to deal with for Rangu, I feel like. He'll get a hit and it won't matter. And his DI always on point on these throws. Have not seen him miss a single one. Yeah. Now dueling dash attacks. Yeah. Okay. Yeah. Down air gets that grab
Opportunity for big opening for Spargo, but turns it around by Rangu. Gets the grab on the spot dodge, and just as I talked about, he hasn't missed the DI. I think that one, the platform had a little bit of an assist coming in. A little bit of movement for him. The knockdown here, up tilt, gets the plat, makes it out, the back air, and forces into an edge guard. Nice use of side B there into the up air. Follow-up. Spargo puts Rangu on tournament stock. I feel like he hadn't been risking his himself off on a platform. Like he was just like solely saying for ledge trap, and then finally he commits punishing like the side B. Grab here though, hit fall fair, up air, both sour spots. Unable to get the big fall that he would need to fall on the platform for, but still, I mean, Spargo's at 54%, definitely in range to get edge guarded if knockdown. Ron gets a big knockdown, yes. And the back throw strong goes super low for that, but Spargo is fighting down there. He isn't afraid. Yeah, I mean he's got a stock to play with. Like why would he be? Okay, comes back in. Nair gets traded out. He's got a jump. Spargo. That last minute air dodge. He shield DIs himself off, and platform push off doesn't put you into tumble in this game in that quite same way. Air dodge is good. Okay. Had the right idea, but the snare what from a Spargo. call out on the jump. Oh my god. Covers that vertical space with the tipper. Spargo taking this, advancing on in a hot game 5. I mean, Rangu with incredible adaptation from the beginning of the game, even winning. I mean, those first 2 games, he was down 3 stocks to 1, and he brought it back to last stock the first game. He won the second game. I mean, there was a lot, I felt like, where it was just very much a matter of momentum. Right? I think that if Rangu was able to, look at this. I love that work, that was crazy. Like getting that, just like absolutely. I think Rangu had the polish for a lot of the edge guards. He had like a lot of polish on the edge guards, but like he couldn't quite piece them together. Right? He would go deep to like try to punish side B, got clipped out like that, and I think it left him a little shaky. Yeah, and I think one of the things that you highlighted is Spargo's defensive play, and also his adaptations on his defensive play as well. Like when something isn't working, when like Rangu was calling out a lot of his recoveries, Spargo was changed things up drastically. Like massively mixing up the timing of when he's going for his double jump or his wall jump after his side B. Like we even saw one where he went for side B and then just waited, and then waited, and then finally wall jumped super late, allowing him the time to get a big mix-up, and Rangu was not ready for it. So I don't think anyone would anticipate a Clarion going quite so deep as the bottom blast zone, but that was nothing short of impressive. I'm a big fan of that. But we're gonna slide, I think, on over to Lentini if we can get the interview questions going eventually. Yeah, I think he's gonna talk with Spargo and see what he thought about that matchup and about maybe the future of the bracket. Yeah, man, 3 games on Jules Vale is crazy. That's a lot of duels. Technically, you're not supposed to do that, but but you can gentlemen's to whatever you want. You can do what you please. There was my opponent beat me on Julesville, then I counterpicked them to Julesville, and they went to pick Julesville against me. I was like, should I let them do that? Yeah, because it was like, technically it's DSR ban. Technically it's DSR. Because game one, Spargo won. Yep. Counterpicked back game 4. Yep. Lost. Counterpicked back game 5. Yeah. Won. Why not? It's a ditto. Like, come on. We make it work. Oh, that's right. We have that cosplay contest today, folks. We got that coming on after this. So I saw Ash catch him, and I immediately put it together. I was like, that's why Daft Punk's in the crowd. Got a cosplay a Daft Punk, but I think we're gonna be. That's so crazy. I mean, it's kind of a cosplay. Yeah. No, I don't know. We got Marlin versus ZB coming up here. This is gonna be our first winter semis. It's gonna be real solid. I'm interested to see what character Marlin goes for. Yeah. I think we're gonna be almost certainly seeing the Arcane. Like the Arcane is for the matchup for Crag. I mean, Raster's also really good against Crag. That's but true. From what I heard, Marlin finds the character kind of boring. He's like, That's real. I don't really want to be playing that character. He's kind of boring. I watched Marlin at Riptide play Raster. This was during like the down tilt patch. I remember that. And every neutral opening, I think he got on one of my friends, who we just saw earlier, Brad, was just off down tilt. But we got that interview ready for you folks. We're going to throw to that. Let's go see what Lentini's got to say with Spargo. Now that was a close set. I'm thinking back to a tweet you made recently where you mentioned that you might actually consider prioritizing Rivals over Ultimate leading into EVO, and now you're in top 8 of another major. So where's your head at?
So I'm feeling very motivated for Rivals because I really like learning a brand new game from scratch. So I've been really enjoying practicing, and when the date starts getting closer to Evo, I'm gonna practice a lot. I want to prioritize Rivals over Ultimate because I think if I have a chance of winning Evo, I'm 100% gonna go. Now, you do have a very similar character pool across the games, right? You're known for your sorties. Do you feel like a lot of the skill transfers, or is it all pretty fresh to you? I think it transfers because, like, in Ultimate, I play all sorties. I play Cloud, Aegis, Roy, Corrin. It's all sorties, so I think Clarion was the best character I could ever pick. So, like, it was not that hard to learn Clarion because she plays very similar to some characters, and I also have Fondies from Ultimate, so I think that's why I was able to learn this game pretty quickly. Well, congratulations to you. I'm definitely going to be rooting for you at Evo. Let's get back out there. Yeah, and I mean, solid fundamentals is what it's all about, man. Yeah, and you can just tell based on every time you watch Spargo play, you can really just see how good his fundamentals take him. Like, take him so far. It's that defensive play, that's fundamentals. It's dealing with mix-ups, that's fundamentals. And I love to see it, and I'm looking forward to the rest of Spargo's bracket run. But for now, we're going to be going into that winner's side, Marlin versus ZB. This is a matchup where there's a little bit of a question mark because they have not played since the game released. The last time they played was Riptide. Oh, wow. They technically have 5 sets, but they're all on pre-release. It was Riptide once, where Marlin won. It was Gommel last year, where I think it was Marlin and ZB took 1 each. So ZB won once, and then Marlin won the second time. And then previously, all the way back at the last Genesis, not Genesis X2, the original. Yeah. And yeah, that was ZB taking it twice. So that's true. Yeah, I mean, ZB had a real monster hell of a run. I mean, he won the whole event. Yeah. I mean, that was Crag City. That was. I feel like we've had some flavorful patches where it's like the character of the month kind of. It's like we got Crag going crazy. We had Rasters going crazy. We had Fleets going crazy. Yeah. And now it kind of it's mellowed out a bit, but these Clarins out here, man, they're hanging out. Yeah, I think the online Zetterburn's the one that's taken everybody's like, oh my god, there's all the Zetters everywhere, but it hasn't quite happened in the in-person brackets. There's a few out there for sure. Beastly, shout out. I think I saw because Rangu posted it in Discord. Oh, it was the 6 Zetters? No, it was the Marlin tweet where Marlin was like, if you play Clarin or Zetterburn, you're shameless. Except Rangu. I think we did a whole shameless top 10. Yeah. Oh, right, but just like off we the parry. expected, yeah, we see the Marlin, Dolphin, the Arcane coming out, and this is something that is just an absolute. We talked about fundamentals. Marlin, a fundamental monster. I know. That is what he does and what he's known for. I'm just seeing. Oh, trying to get down in there. Could get a little scary here. Back throw to reset. Go ahead, try to put that pillar up. See if you can get him on the pillar. But man, even with up tilt, you know, less scary than it used to be for Krags. Still a frightening maneuver. Yeah, and getting a ton of damage. Gets that into the down throw, forced to go onto the platform. No, yeah, I like that because the damage going. If you let them like think about side B, like, oh my god, oh, he could have just up aired. He's so crazy. I feel like we've talked about it. You know, ZB is just the is it funny and does it work kind of guy. Yup. Love to see ZB play. Yeah, going for the rock pull, trying to dribble it off the wall. That's the thing. But Marlin preempted it. I mean, he got the water out there, get the teardrop out. And just the perfect spacing to avoid that down tilt. Marlin's been playing really well so far defensively. Neither of these players been able to get the final killing blow until now. 159, big damage on Arcane, and that's one of the biggest problems I feel like in the matchup is if you don't find that specific opening, it is so hard to get the kill on Arcane. Let's see, goes for breaking the platform. Oh, this guy out. Get that. Okay, oh my god. Snag. Double takes away the ledge, and ZB not able to find his way on stage. Marlin 163 already. Dude, Marlin's dash dance is crazy. Oh my god, look at this damage. 64, put it up.
Put it back out. Instantly You don't have a breaks that pillar. pillar. Tries to get the teardrop out, but it's not going to be enough. Okay. So I talked to Kagas a little bit about this match because I was curious what his thoughts were, and he basically said if ZB's gonna try to play a fundamental game versus Marlin, he's gonna lose. Yeah. He's got to know. He's got to go for the war crimes, man. He's got to go for the things that just make you say what the hell just happened. Yeah, why is this bug doing these crazy tricks on me right now? Okay. Yeah, nice. I like how he's using full hop back here to deal with the poke of down tilt, but trying it again doesn't work at the same time. I mean, you talk about this game conversationally, right? In a way, it's kind of like that back and forth, and he's trying to take the same thing he was given last time. Still though, Marlin fighting out of the corner super well, gets the mistech, but this twice the mistech has not been punished by Marlin. ZB using that option well, but takes that away. Oh. I'm really interested to see exactly what he's going for with these pillars, because I think he's trying to force Marlin to side B onto the pillar and then take it away the moment he hits so he can't wall jump. Maybe I would need to see it in practice to really. Oh, okay, I think I know what's going on. Yeah, All right, so there's this tell thing me. you can do where you put the pillar up, Yeah. they side B to it. If it breaks the pillar, they can wall jump again. But if it doesn't break the pillar, so if you take the pillar away, Right. then you can't wall jump again. So he's going to side B. Oh, so it and sets then you the take pillar away, distance. and then he doesn't get a wall jump because it doesn't break the pillar. And yeah, I think that's the idea he's going for. We'll see if that works out. On Rockwall, Maybe. we're almost certainly not going to see it. Yeah, Just no, too that's small way side blast too zones. small. But we are good. Gets the Viata platform there. I think that's part of the reason why is a lot of those vertical chains don't work anywhere but center, and you're always able to be able to Viata plat. At least to get away vertically. We start seeing Marlin work a little more horizontal. Yeah, going in for tech. Yeah, and you get forced onto that rock, you take a huge amount of damage, and even with these platforms, Marlin just able to use them to extend his own combo and all the way up 110% to 10 on ZB. Oh. Finally, though, ZB with an opening. Yeah, I'm out of there. Oh my All God. the way out, and the pillar working out actually pretty well for ZB, able to get back onto the stage. And once again, has the puddle all the way across. Oh, you can't edge guard me. No, it's full denial of an edge guard. I mean, it's out there, it's across the stage. You either have to pick one, give ledge up, or hold that and let them go to puddle. Yeah, and taking the first stock expeditiously. Still just no problems here for Marlin. So he picks up another combo, misses the second up air, but no problem as another grab sets himself up. But once again, rinse, repeat. Oh my God. He's made of water. Yeah, it's true, man. Okay, Yeah, we get it's not that. gonna matter. No. Just back to the other side of the stage. I mean, there we go. Get that parry out. Now that we're here on this side of the stage, I mean, this is Oh my yeah, Sparg0 God. bubble butt into back air, just a absolute disaster of an option to deal with on this small side blast on stage. And once again, not even giving himself disadvantage stage. That was so Brody. Like that was disgusting. Oh, Double jump used, but just kidding. No disadvantage state for this character. Yeah, I feel like when you are trying to punish an Orcane and they have, puddle down, it really is just like a matter of time to see, well, when am I going to lose the hardest mix-up in the game? Yup. It feels a little bit like Hero with Zoom and Ultimate, but just to a much worse degree, because it goes exactly where you want it, and it's so much faster. Yeah, just waiting here. I feel like ZB, he has rock in hand, but Marlin continually shows that he's not afraid to just be at a distance where parry is reactable. He's able to just slide in the dash and check it. He's not scared of the projectile. He's not scared of the punish right now. He's looking like he's just playing consistently. There was that that sequence on the right side where he, I think, just rinse repeat grabbed three times. 3 or 4 times, got the up throw, up air, nair, something like that. A 2-3 piece combo. Put ZB in the corner, did a billion damage, and yeah, now we see a different stage pick. Yeah. This is a stage I actually like to take Arcane to a lot. The platforms are so good for Crag, and you can use them for a lot of movement. And Arcane likes those long horizontal stages where there's a lot of room to chase you down. But I mean, Arcane still does have good juggle potential on the stage, but Crag's, I think, just a bite better, as we see right now, going for a crazy option. Yeah, I think wanted to either find a jump call out or maybe a misinput on fair. I think. Okay, nice. That's also something super good on the stage. Just using the
a B plus the shards. I do like how ZB also is like putting Pillar in these awkward places, and Marlin, you know, it kind of like compels Marlin to deal with it, to get rid of it, and it's putting him in hit lag. Like he found some of his neutral wins just solely off of hit lag. Yeah, got super well, and a little tricky recovery there from ZB nets him. First stock he's seen in a game, so. Oh, yeah, now we're seeing a little bit more of that mix when it comes to when am I throwing the rock, am I going to throw the rock at all? So I feel like it's been pretty apparent. A lot of scramble, a lot of like wanting to throw your hand as quickly as possible, basically. And it's such a cat and mouse game right now as ZB's just running after Marlin, and then Marlin is just reversing the Orcane's definitely a Jerry character in the Tom and Jerry analog here. The rock in an awkward spot forces the bubbles directly onto him. Oh my! The lowest hit fall nair of my life. Yeah, that move was crazy. That was, oh my god. And I like that Wiglin on a stage, just the perfect height to get that, but sets up for another forward strong. Not the full speed bubble butt. So Marlin doesn't get all the way out there. Yeah. I feel like just presenting shield is so good when it comes to ledge trapping so many times. Because people love to try to get their, you know, their little series off jab, but I feel like it's not worth it sometimes. Yeah. Like you put out jab up tilt and suddenly you're just getting reversal. Yeah, sometimes. Okay. I mean, right now Marlin is in the corner, finally finds some disadvantage, but these ladders are so good. Timely jump from ZB gets out of there. Trying to find these waveland off platform back airs. I like the attempt, but Marlin chases him all the way to the corner and gets all the damage out. Yeah, I feel like ZB in shield, it's hard to deal with down tilt. It's hard to deal with any of the pressure, and that's a double nair, 39% quick. And back onto the platform, tech chase, misses the tech once again, and a double up tilt keeps the combo going, even off that single hit bear. My god, he's all over him. This man's looking like the best in the world. Yeah, I mean, it's looking real good. This is Marlin fans. What does it mean to be strong, and what does the gap between second and third seed mean? Right, this is brutal. Yeah. And that's gonna be it. Yup, just a quick 3-0 from Marlin, dominating in every way. Decimation. Yeah, honestly. it was crazy to see how it looked like all the situations where ZB might have gotten something good, might have forced some pressure. No. You just all the way to the other side of the stage. He had a plan. ZB clearly had some sort of plan to edge guard, some sort of plan to cheese a little bit, do something that gets the early kills against Orcane. But when there's a puddle down, you just never have a chance. When Marlin's not using puddle to trap and to have like the opportunity to put bubble out, right? Yep. He's almost exclusively moving neutral away from it. Yep. So anytime he gets put in an offstage situation, he just has that option back pocket, right? Yep. And it's something I feel like we haven't seen that one's necessary. So gnarly, it was so nasty they had to play it twice. I know. They put two whole ones on there. I think that last combo was really. It's hard to get away from this character. Yeah. Orcane is chases you down. Like, this character is full of incredible zoners that are also very, very fast. And that is, I think, super scary. But we got Lentini on the line. Yep. I just need him to pick up. George, Moshi. George Death. Hello. One sec here. I think we're gonna be waiting for him. But yeah, I mean, super great showing from Marlin. Just a very decisive victory, and it seemed like he was very prepared for the matchup. And unfortunately, ZB wasn't ready for the defensive options that Marlin was going for. The aggression, I feel like ZB could match. You know, ZB could match the aggression, but his decision making though is just like perfect, I think. Okay, now for real, the interview. Hi, George. Oh, nope, just kidding. All right. Go and interview now. Dominant in that set. And I know you had a bit of a difficult morning, so I got to ask you, how are you feeling right now? Really sick. Like, my stomach is killing me. It's really bad. Like, it's hard. I had a really difficult morning. Like, I've hardly slept. Like, last night,
like 11 p.m. or something, I just started throwing up. Like, I fell asleep for like 2 hours, right? And wake up, and then I just start like vomiting. I don't know why. Vomiting everywhere, right? And then I sleep for another like 2 hours, wake up again and vomit again. And that just kept going on until like, you know, like 8 in the morning. And then they had to get like paramedics into my room to like figure out what's going on with me. And then I just have like a flu or something, but it's like, I don't know. It's really painful. It was really painful. They gave me ibuprofen and what's it called? Advil. Yeah, like Tylenol. That helped a lot. So I feel a lot better now. So I'm ready to compete and like try to kick ass, try my best. This is like the second time this has happened to me, like on a Sunday, where it's like I have to play. It happened at Genesis too, but I played through it anyways. But obviously I got shit on. But it's like not to make that an excuse. Like, you know, people who beat me still are playing better than me. Like, obviously, but it's like, it definitely hindered my play a lot at Genesis, so. Of course. Well, I'm glad to see you were able to make it. I hope you feel better. I hope you feel like you can play your best. Yeah. We're going to get on back out there because I know there's some big sets coming up. Okay. All right, sick. All right, we're back here. And yeah, that sounds like a brutal night for Marlin. I know. I mean, that's crazy. I mean, I guess he's on his Michael Jordan flu game or something, man. Like, he's putting up big numbers today. Yeah, I mean, a dirty 30 gets that done. But for now, we're gonna have another set. And he's gonna have to play the winner of this set off of that. Yeah, I mean, this is well known. Cake Assault, Beastly. It looks like it's gonna be a little lore matchup. We got the Force Burn, we got the Zeta Burn. Yeah, shout out to Congunism for bringing Cake Assault out here, sponsoring for this event. Man, he does so much. Yeah, that is a guy that loves his community. But Beastly, I mean, DFW like has been around since like Smash 4. It's been playing, you know, Smash games since he was a kid, basically. Yeah, ever since a little kid. Yeah, like I've been around DFW. I just moved up to Seattle recently, but like it's crazy to see like the crossover for DFW Ultimate and Rivals. Like we had Burr come back playing Loxodon. We had Beastly out here just getting crazy with the Zetter. And let's get right into it. Game one. Game one here on Ho Dojo. Great stage for both these characters. Lots of wild combo juggle situations that we might see, and already see the floor hug counterplay, using that floor hug to get out of the shine and instantly up tilt. Quick move, but now Beastly getting answered back just as hard. Shine dash attack not gonna work out though. I do like what I've been seeing from Cake. His spacing on back air, his low back air, so he can dash back out of it. It's so hard to deal with, honestly. Oh. Setting up. I've been deceived, I fear. Yeah. This is where I want to see what's going to happen at the ledge, because Beastly, one of the best centers at recovering, but also Cake Assault, one of the best in the biz at never letting you get back to stage ever. Yeah, I was going to say, one of the best at insert, you know, quality of the game of your choice. Yeah, He's just got it all. Look, he just hit the ASDI down the ledge off shine. Is this melee? Like, he hit his flick. That was crazy. I mean, Cake plays melee. He's good at it, too. His Fox is nice. Like, he's great in melee teams. I saw him team with B-Bats fairly recently. Yeah, and a little bit of a whiff on the angle there. And Beastly already losing his first stock, and the stage is covered in smoke. Bro, that was his second stock. Oh, sorry, my bad. It was another one. Cake has been cooking, honestly. Been looking incredibly comfortable, and I feel like Beastly has not quite been able to start much at all up until tries to get the platform tech chase. Almost had it forward there. An answer back for Beastly is a stock, and now has to find something a lot bigger if he wants to get back into this one. Man. The floor hug's so good. Cake using that aggressively to attack afterwards and not use a defensive one. Double dip. Yeah, I mean, CC is a strong tool in this game. I mean, I know there's been some hubbub about it, but I think it's pretty well implemented. And there's great counterplay available for you folks. It's called grabbing. True. You just got to play the mix. Oh, yeah. Picks up off stage, and Cake with a clinical game one, 22% in a minute and a half. I mean, yeah, that was I even misspoke and said the second stock was the first one because it went so quickly. It just drove by us. Yeah. You know, I love the communism flannel. Little pop gun, banana action. It looks good. It looks good. Okay. The hammer and sickle in a new light. It's true. Yeah, I think Merchant Port here, I mean, you get to break things up a little bit. You get to play your projectile game a little more straightforward. But I think, you know, with the addition of shield into this game and with parry on projectiles finally being a little bit easier, you know, it was a little
tough for the initial part. Yep. Yeah, that 3 frames extra is so nice. It's so nice. I remember living in fear of having these unreactably fast projectiles with, 3 frame parry instead of 6 frame, I think. Yup. But now we see a lot more life coming out of Beastly on this stage, able to keep this advantage state really well. Uses the shine to just reset a second one. Blip, blip. Don't mind if I do. One more. Raid takes out the smoke as well, making sure there's no opportunity for a double up beat from Cake. And yeah, that's what we want to see out of Beastly. But once again, floor hugs that dash attack at a low percent. Right, cannot get that catling. Yeah, I mean, I was talking about that CC counterplay, and like having a lead and forcing a whiff is your freest way to do it, because you can ASCI down while dashing, but it's tricky, man. Yeah. Like you don't want to be caught out not having action, especially if you're playing on GCC or something similar. You're using the right stick, and you gotta claw that a lot of the time. Love that call out from Cake, just gets the down tilt forward strong, and yeah, it's just a really nice option. But now went for the full charge and is going to be forced into the corner. Uses it, goes high, but not deceived at all. Yeah. Beastly's ready, knows where Cake's coming from, and still keeps the pressure going. But Cake, let's see how he answers back with a little bit of a tech chase. Falls off, but once again, his floor hug. Like his ASD down is so good, and like because Fireball is set knockback, right? Like you're not going to see anyone dying off Fireball. But he's crazy. This could be a big reversal. If this could be a stock. Yeah, I mean, gets out there again. Second one. Oh, wow. I love the idea. Going for the very tail end before you can jump out with the down air. Just a hair off, but we might see more of that as the set progresses. Oh, yeah. Beastly, though, finds that second stock with a fair all the way across stage. 86% to his name, but I think that might be just enough for Cake to take the stock if he gets a big opening right here. Yes, back goes for the nair. Interesting. Oh, tries to get the flip out. And yeah, that's going to be up strong. Doesn't quite get the DI on it. Man. That's so scary because like being able to cancel out of that up strong 1, F strong 1, like both of those, it's just like you're getting mixed every time you get touched by like the first hit, right? Yep. Like, and just as you say, the down tilt, great option, but is able to slide off. Lights Cake on fire, but so much smoke on stage is so dangerous. Yeah, it's scary. Okay, resets. Oh, tries to just come in with the empty land shine. And Cake's ASDI down in this game has been wild. And that's exactly what you're talking about. Yeah. You get mixed on, you get down tilted, and suddenly you are back aired. And I mean, it's such good setup. It's a rock hard play situation. You DI for the F strong, and you get down tilted. You DI for the down tilt, and you get F strong. Cake's so perfect at setting up those situations. But I do want to give credit where credit is due. Beastly had Cake on his last stock, and it was looking really strong for the majority of that game. I mean, he had the lead until he got clipped out on a pretty bad overextension by Ledge, and Cake is the type to laugh all the way to the bank with it. Yeah. Like, it's like, give him an inch, take a mile, all the good tropes you can talk about. This guy just does not make... He makes the most out of your mistakes while still making as few of his own as possible. It's crazy. And I do want to see, though, how Beastly's going to go about reacting to this counterplay that Cake's been going for with the floor hugging, because there is certainly options you can do, and we can see a lot more grabs, although Cake does find his way out of the corner, gets that down tilt. Once again, finally finding his way out of that spot. So tough. Man, I feel like Beastly has not been able to find like a tech chase up strong all that much. I don't think we've seen a single up strong kill, right? No. But I feel like it's also because like Cake doesn't, like when he is on fire, he just plays like keep away a little bit. Yep. Right. He'll go into clone. He'll keep the mix up. Nice. Yeah, and he'll floor hug every single shine as well, which means you don't get the pop up. Yeah. There you go. Shark. All right. That's one way to get it up strong, but that's not what we usually see from Zetterburn. No. It feels like they're always getting the back air up strongs, and the shine up strongs. So maybe Cake's a little different. Let's see. Going for a dribble. Doesn't get the hit, but good DI coming through there. Gets away from the F tilt. Yeah, throwing the heat-seeking projectile out there. That's what Cake calls his clone. That makes sense. I mean, it does look for a warm body, you know. Oh, overshoot fair. Still gets floor hugged. I mean, that is the real trick of it. Like, Zetter struggles in a couple things. It's getting his combo started at low percent, and it's dealing with, you know, the fact that his projectile is one of the most parryable in the games alongside bad recovery. Yep.
like quote unquote. Yeah, I was gonna say that recovery not too bad, but if Cake makes it look completely unusable sometimes. Look at that. I mean, gets the ACA down, tech off the fair, even with the sweet spot. Perfect angle for Beastly, though, and still, you're trapped in the corner. Cake's got a knife. Yeah, I mean, it's... So there's so much you can get off of, like, low aerial dash back, where it's like, you can either just take center, or you go for, like, panic option out of the corner, a roll, a jump read, and just being able to know when you have the other person on the ropes and transition out of, like, standard neutral into, like, control ledge trap and punish. Oh, no. Come on, not like this. Damn. That was looking so good. That was one of the best edge guards we had seen from Beastly all set. But Didn't sometimes... get the B reverse on the flip. Yeah. Yeah, didn't get Shout the out turnaround. Pity. Yeah, that's rough, man. That's rough. We are going to slide on over to losers quarters, I believe. Yeah, but I mean, Cake Assault. I mean, he looks good. He's Cake Assault. He looks good. Yeah, I mean, What winner else can you say? semis looking absolutely dominant on both ends. 3-0 to 3-0. It looks like ZB is going to go ahead and step on up. He's going to have to contend with Spargo. And then Beastly is going to find himself dealing with Mystery Soul, I believe. Yeah, that's a tough spot for sure. I think that's how it shakes out. I'm not entirely certain, but I see ZB getting up. Let me double Give me a double checker. Yeah, you got it. Oh, perfect. It's almost like I know what I'm doing sometimes. Yeah, I mean, I just think that, like, Cake keeps his game plans real tight, right? He's very good at using the game's mechanics against you. He makes anything that you're throwing out feel like a mistake a lot of the time. Yeah. And that just, it really does just push people. And I'm interested to see, because we had Marlin going in, you know, really making things look rough for ZB. Great dash dance, great pokes at shield. Yep. Dealing with, like, an incredible combo game. And then you've got Cake going in, you know, constantly good resets to neutral, great punish, all this. It's tough out here. I think one of Cake's biggest strengths was what he gets off the corner. So I think that, you know, one of the questions will be, can he force Marlin to use Puddle and then fight him in a situation where he can't just get out of there for free? Yeah, it's tough. I mean, I think Forsburn is a pretty good character to do it. Yeah. Right? I think watching Orcane Forsburn is interesting because both of them are vying for stage control in different ways, whether it's with smoke or Puddle or any matter mix of the two. Like, they are just real monsters. Yeah. I think in this patch, presently, I think it's like Forz, Claren, Orcane are all like up there. Crag is still really good, but I think Crag is like, you got to get your lick, and getting your lick is hard these days. One of my favorite parts about this patch right now is you ask 10 different people who they think the best 4 characters are, you're going to get 10 different answers. I mean, it's very difficult, I think, with patch culture to like have it's kind of like a flan or like a Jello. Yeah, like, and you're like, wobbles. well, no, it's like you put it in the fridge and you let it set. Oh yeah, right? And the meta is still like being poured into the mold. It's still hot. It's still hot in the mold, and everyone's and we like, have a patch in a week. Yeah, and we have a patch on April 2nd. Yeah, I want to say. Yeah, it's all going to change. It's all going to change. It's all going to change. It's going to be a whole new world. I've been looking at the notes a little bit. In the beta, and it's going to be different. Things are going to get a little crazy, I think. All right, cool. Well, I for one, as a caster, as a player, love when things get shaken up a little bit. No, I think it's incredibly important as a dev team and for design and to keep things like new is to take risks. Look at that Captain Falcon over there. My God. That's a good Captain Falcon. All right, we're going to be seeing that at the cosplay contest, but for now we have a quick interview with our winner, Cake Assault. Take it away, George. Now that was a dominant 3-0. I know you guys played a lot of friendlies yesterday, and you mentioned to me yesterday, even going into this, you weren't entirely sure how it was going to go. What do you think was the big difference maker between then and now? Honestly, it's just the playing in bracket. I think I'm very good playing under pressure, especially playing just in tournament sets. And he was different. He was different right now compared to all those friendlies that we played. Especially he got really long openings at low percent in friendlies that he just wasn't finding any of those same openings. There was a lot that was different that I'm chalking up to just the fact that it's bracket. He's different.
Fair enough. And with that win, we have got quite the set coming up for Winners Finals. This has been being talked about for months at this point. You versus Marlin. How are you feeling finally going into that set? I feel pretty good about it. I've done a lot of studying on him, done a lot of practice specifically for that, so I'm expecting it to be my favor. I'm super excited for it. I wish you the best of luck. We're going to get back out there. We got some more sets coming up. All right. We are back. I gotta say, I love how there's something like kind of cold and dropping like a polite line about how you're gonna win. Yeah. Where it's just like, I expect it to go in my favor. Like, yeah, it's not like, no, I'm gonna beat the brakes off. It's like, no, I just expect it to go in my favor. Yeah. Yeah, that's awesome, man. I'm looking forward to see Cake Marlin. But right now we got ZB versus Spargo. Spargo off of Game 5 set with Rangu. Yep. Clarence ditto. But I feel like, can the ultimate player's mind handle ZB? Yeah, so I've been talking about this before. There's the Crag matchup, and then there's the ZB matchup. Yeah. And for a lot of people, the first time they play ZB, it's a brutal 3-0. Mm-hmm. You know, you just are mixed in a whirlwind of possibilities, and this nexus of destruction. I don't think you upon see like the vision that he has until you experience it. Yeah. Right. You when, can see it. Yeah. When he's on, I feel like your ankles become dust. Like anytime you play him. But let's see how it works out. I mean, Rock comes out, immediate parry. We do a little song and dance here. Yeah, and I will say this is something where Spargo started off against Cheesy Potato, was down 2 whole games, was getting kind of cooked at the ledge. A lot of times, every single time he went for the side beat, Cheesy would just grab him with the neutral beat. But then, Spargo, he turned on the jets. He figured something new out. And that gave him the opportunity to come back into it. He was just killing off of 2 interactions over and over again. Yeah. I mean, I think this is a tough matchup for Crag. I think that like Clarence being able to combo with multi-hits so well, she has, you know, her like predetermined design when it comes to getting those sweet spots, right? You kind of get to know, like, I know that something bad's going to happen as soon as you see the freeze frame. Yep. But forward air there is looking nice. Going to go ahead and set up shop. Nice. I love that. Yeah, so interesting to see. Oh, wow, okay. You know, sometimes you get the read. I mean, that covered, I think, 2 out of 3 maybe. That might have covered second place, too. I think it might have. Sometimes you get the forward strong for that. Usually it's the down strong that'd be covering like that. But ZB, he knew. Nice DI on those jab extensions after the dash attack. I gotta say, like managing to just DI down and away, get full out of the situation. And that's one of the things that ZB is the best at: keeping his double jump, using the side B wall jump, and then double jumping afterwards to get back on stage. Use an aggressive option out of the corner, but Clarence, well known for getting these effective tippers, getting the early stocks, and head neutral air is also such a disaster to get hit by for Crag. Such a good extender. All right. Nice. Gets that smackdown DI. Okay. Man, he's using every bit of the corner. Like, that was a pretty deep down tilt, and he still just barely weaves past it. Oh, yeah. Great edge cancel. Yeah, you can't really get a punish off in those circumstances, but he can get a kill super early. And these whole dojo blast zones, man, it's so good for Crag in terms of using the platforms to his advantage, but oh my god. Man, ZB is so tricky because he'll get the jab boost up tilt where you carry your momentum over slightly. Yep. And he'll sometimes do it and sometimes not, so the timing is a little bit variable. Yeah, I love that. And roll it up, get a regrab. Oh, yeah, good DI. Tries to reset there. Onto the platform. Okay. Surprised ZB didn't take that away, but a forward air all the way across stage. Almost going to be enough to take it. Spargo in the corner, but... Ooh, bit of an overextension here, but wall tech, take it away. Pops both hits the nair up. Down strong will do it. A little bit of a panic side B there by Spargo. Saw himself get hit by some wild stuff from ZB and was just like, I need to get back on stage. A little too high. Put me back in center, please. Yeah, please. Please. Oh, it's scary out here on the ledge. I want to be in the Pokeball. I want to be in the Pokeball. Put me in the Pokeball. Put me back in the Pokeball. All right. Back to Hodojo. I mean, those side platforms, I mean, they're nice for pickups on, like, up tilt. But I feel like with how heavy Crag is, like, and we're
we're playing basketball. Passing back and forth. But yeah, I don't know. I think the stage is a fairly neutral stage. Why they started on it. Yeah. But at the same time, you know, Spargo got some decent conversions while it felt like ZB was doing some nasty stuff. Yeah. So I don't know. We'll see how it goes. Great catch of the forward air out the corner. And Spargo with a ladder up air. Goes for the up B. Oh, not quite. Shout out Brosa. It was cute though. I'll say. Oh. The Nair mix here is sometimes I think like ZB just knows every hit of Nair back like the back of his hand. Like he's very comfortable just getting in there. Oh my god, he went so low for that one. All the way to the blast zone, baby. Spargo, he's coming for you. That's crazy. That is the fact that you can make it back from there too when your opponent's in the blast zone and you're in the blast zone. Yep. Like, this game's got recoveries, man. True. I mean, they also have like really shallow blast zones sometimes too. Like, Odojo's not too far out there. Goes for the Nair. I love these Nairs and ledge. Resetting ledge grab with Nair is just a great way to get it done. Okay. Yeah. It's so crazy. That's like 127 hours, right? Like you are just stuck there, man. Yeah, I mean it's definitely a rock in a hard place for sure. Not gonna get the follow up this time. That neutral B has been housed. Spargo's gotten a lot of kills. Yeah, forgot his rock was out there on the platform. Uh-oh. Oh, double down tilt, just barely sweet spotting that ledge. Spargo a hair's breadth away from getting that stock once again, but the Nair chipper, that one is so difficult to deal with because you want to DI out of the Nair combos, but the tipper hitbox. Into the tipper, haha. You know? Yeah, it's so hard to know until the final hit which one you get hit by. Now, Spargo once again finding a combo. Snags the ledge. Might be able to finish him off here. At the very least, getting some good damage. Yeah. Ritson repeating there, but yes, ZB sir. you DI wrong once. Yeah. Like you DI in on a like mid% hit, and oh my god, he's trying to cook right now. Yeah. Oh, that's off the rock. Yeah, using that rock to cancel the side B, get some shards as well as an aerial afterwards. Spargo though, on his follow-ups, gets the down tilt with a down air reset, but so does ZB as he finds his own follow-ups. He was not able to find that forward air, and I mean, it got reversed before, but 1% is all the difference we have here. Slowly mounting, and he's gonna find it. Nice. Man, that Nair move is so powerful in this matchup. Just every time you get scooped up by it, it's a threat of death. That move's kind of crazy, man. Yeah. So that's what I know. Oh, it's Locust. Let's go Locust. Shout out Nurse and Locust over there. Locust, incredible commentator. Commentated some of the top 8 qualifiers with him. He's a sharp guy. Yeah. It's fun seeing him around because I remember when he was like a Smash 4, like, you know, just like playing Street Fighter characters. Yep. Yeah. All right, we are on Rockwall, and we're going to see who the king of the Rockwall is. And I suspect this was the game where we might see the most cheese/crazy options for ZB. Yeah. Back, Nair out. Yep. Oh my lord. Yeah, those back airs, man, they're business. Misses this one, and now Spargo gets an opportunity to get back on stage. And when he's here, he does a ton of damage. What a tech. Yep. Great text from ZB, but the combo's not over. Dude, we're still going. Dude, they have played this entire amount of percent on the right side of Rockwall. Yep. Most of it off stage. Oh yeah. He's lucky that hit because that might have been enough strong to punish it. I mean, Crack's just so tall, man. Yeah, true. He's a big old boy. He be getting his head hit through platforms all the time. And yeah, that's the Zeus that you throw the rock right at the ledge. You use the aerial back on stage. It's tough to deal with. But now, handy having that there. Yeah, I think he thought that he was going to fast fall to his own platform there, but going out big. Yeah, take it low and slow. Uses the rock, covers the recovery really well. ZB been playing out of the corner so well this game, and tried to go for the Elden Ring, but Spargo ready with a hit. Crack's a fat roller, man. Yeah, he does. He definitely a fat roller. Yeah. Oh my goodness. Parry. Like a pepper sauce in here. Yeah, that's crazy. exactly what I was thinking. Yeah. Keeping the game spicy. Oh, yeah, down tilt on rock. All right, fair down. Probably was going for the B reverse there.
Yeah, I've seen a lot of ZB just throwing spikes in the opposite direction, perhaps baiting out a parry. I'm not sure what the idea is, or if it's just a mistake. Probably a bit of a goof. You know how it is sometimes. Yeah, sometimes. Oh, gets caught on those wavelands. Oh, and a little bit too early on the fastball. Doesn't get the fair out. Big whiff on a punish there, but Spargo just gets hit by the shield drop fair in the corner. I mean, this is the stage where you can kill him the earliest with it. Oh, carries. Nice. I love that empty hop into the up tilt. That little bit of observational movement when he knows he doesn't have a true combo. Just take a beat, man. It's good. Oh. Yeah. Yeah, not gonna go for the parry that time. All right. The idea, but yeah, once again, Nair F Strong is one of the strongest. No, we're still playing. We're still playing. Game, we have one more stock. I mean, it definitely. That was the one that ended last game, so I understand. Yeah. You know, I get it. Yep. Double up air, triple onto the platform. We're keeping it going. 4-piece combo on that. And now another one. Might be enough if he gets one more on the ceiling. Yeah. He's looking for one last hit here. Doesn't need much. Seen that ping pong. Oh no. Getting a little silly with it. ZB so good out of this corner all game and using all of this pressure. Oh yeah. Throw it up. Oh, almost had it, but still goes. Yeah. That's there it is. I love when a player is just down to hacky sack it when they know they've goofed. Like good players are good at resetting out of it. Like the punters, they're like, okay, next step, you're gonna throw something out, try to counter hit me for it. I'm just gonna grab it. It's gonna be all right. ZB, I think specifically, is one of the players who's very. Oh my god. Come on, man. Dude, this guy's such a goober. He's so down to do nothing and so down to wait. Yeah. You know, he's like, all right, I know what I want. I'm gonna get it. Yeah, and he's fast enough to where when he does need to go quick, he's there. But like, he'll just be like, what if we just stop for a moment? What if we appreciated the fact that we're here, top 8, fighting for 5th place? It's Sunday Fun Day, man. Yeah, you and me, man. You gotta have a good time with it. Okay. Nice. Yeah. He knows, man. We're just waiting. We're just hanging out. And we get back. All right. There, yeah. I love that DI, though. I mean, I feel like Spargo's been trying out a couple different DIs, and he's always trying to make ZB stay guessing. It's like he's DI'd away out of it. He's DI'd wallbang. He got up and in to be able to get back on stage. Like, his response defensively, and we talk about it in the Rangu set, is so varied and good. Like, he's playing mix-ups defensively, which nobody's even considered. It's most people are like, you know, I'll combo DI, I'll survival DI, but like he is actively, I feel like, trying out new like niche things as he's playing the game. Yeah, coming up with new ideas, coming up with new options. But for now, let's see how ZB goes about this edge guard. Yeah, just gets a bear all the way over to the other side. Still some damage, but Spargo. We have yet to see him get a big combo in this. Oh my god, is he gonna get the kill off of this? He might. He's waiting. He tried to get him to break the pillar with side B and have the rock fall down and squish him, but So the other thing there you can do is when they side B to the pillar, normally what they want to do is they want to wall jump back here. Oh no, just hold on. I'll talk about it after the set because ZB has just wrapped up a very nice combo, steals the ledge away, gets the wall bang tech, and wow. No tech on there. Suddenly ZB has come back in this game in a big way. Bro, I mean, huge combo. I see 2 up tilts start a combo, and I know something bad is going to happen. You know? Oh, okay. Yeah. Spargo, he ain't done yet. Yeah, he still has pillar. Didn't go pillarless on it. I mean, coming back from a pretty decent deficit right now. Yeah, it's mixed. Doesn't hold us. Yeah, no tech there, and Spargo on his last stock, but only 40%. Gets certainly a doable spot. Okay, forward air. Yeah, dodge through. Love that air dodge. Not something you see very often. Double reverse bear. Oh god. Spargo unfortunately gets clipped by that. Doesn't get the big follow-up, but now, hold on a sec. Dude, he might be coming back into this one. The down tilt. Tipper into the double charge. The kid is dirt. Bro, how does he kill ZB at 77%? Bro, it's Clarion. It's Clarion. But it's Crag. He's a big boy. Putting you in the blast zone. I mean, it's not about hitting hard all the time. It's about hitting hard where it matters. And where it matters is when you're nice and close to that side blast zone. And you've got to charge a neutral B ready to angle down. Bro, they sold so many stocks that set. That game wasn't just a bevy of stolen stocks. Yeah.
I mean, I thought ZB, he was going back off a deficit. He was cleaning up that stock real nice. But I mean, this game is when you find a full like 0 to death or like close to death touch, nothing feels better. Yeah, right? Like, especially as a character is satisfying. Both these characters are so satisfying on hit, sound design wise, feel of the game wise. And yep, going for another one. Why not? Not gonna get the right one, but still keeps the combo going. Not too high of a platform for that up tilt to really catch, but yeah, it's tough. I mean, I really think Air Armada is like one of Crag's better stages, right? Like I like this one for him a lot in this matchup. Wow, the crouch there, I think actually kept Clarence from getting hit by the thrown rod. That's and he does get the kill off that. Try to get the reset with the up strong, unneeded. That's crazy. Man, Spargo playing so well on this stage. This is game 5. Potential for Spargo to move on, beating ZB. That would be huge, man. I mean, he was talking about it in his interview. He said, you know, if I think there's a good shot of me winning Evo, absolutely, I'm gonna go. I mean, if you could beat ZB, you're already getting up on the level, yeah, right? You're in that top 3 range. But now, I mean, ZB's certainly not out of this just yet. We know how much crazy stuff we've seen out of him so far. Does he have a few more tricks up his sleeve? He better be so thankful that he was right by that ledge when that got parried. Oh, he did that on purpose. He went into parry tumble. He might have. Yeah, I think it was. No tipper. Oh! Very hard to get out of the corner here as Crag, without the wall being as forgiving as it is on a lot of other stages. So yeah, I think threatening the aerial there a second time was pretty important for getting Spargo to back off, honestly. Oh. That little bit of time he makes up, that like secret, you know, 7th jump that Crag has out of all his multifaceted jumps. Yeah. Double dip, no wall to tech. Yeah, forced we very might low. make it back here. Yep. He's so good at hitting the wall jump waveland. Hang on. I kind of expected a huge follow-up, but yes, we do see it. The up tilt, up strong. Spargo finds himself up 3 stocks to 1 on ZB. The counter pick too. Oh, try to go for Saibi. That's going to clip out here. I am anticipating, and let me put this into the register, at least one Dunkaroo side command grab. We'll see. We haven't seen a lot of command grabbing out of ZB this set. Has not been going for catching the wall jump with it. It's also just not a good tomahawk command grab. Like the thing about Crag is like he has a slow aerial command grab. It's for combos. It's not for like winning out neutral, but this punish is brutal. He almost catches the jump there. Gets the knockdown here. ZB misses the up air. Yeah. Should be it. Yeah. That's going to be Big handshake. Big handshake. Wow. What a wild way to come back into that one on Air Armada, a stage that's normally traditionally very Crag favored. Something that I expected to see ZB do some absolutely disgusting stuff on. It turns out Spargo was ready. He found the confirms. He found exactly what he needed. And it was just as simple as 3 stocks. 1, 2, 3. I feel like ZB was kind of forced into a lot of like close quarters interactions. Like Spargo knew that he couldn't let him slow it down. Otherwise, right? If you let Crag get set up at all, and you are scared of like Crag dash attacking on you, but if you can catch him out before his jump, if you can catch him out before he's able to get dash attack out, before he's able to rock pull, that character loses a lot of utility. Yeah. I mean, if you play scared against Crag, it's gonna be a bad time. But on the other hand, if you never give Crag a chance to breathe, ZB's facial expressions during games, by the way, phenomenal. Always watch the ZB player cam. Extremely emotive player. Yeah. Look at this. But I just loved how Spargo was playing this advantage state, and honestly, just not being afraid, I think is one of the biggest things. And once you've played at the top level for as long as Spargo has, I feel like you lose that fear factor, you know? You lose that, like, okay. This one's crazy. Like, this comeback is just, 77. 77 post-hit. Post-hit. Ooh. That's wild stuff, man. Nasty work for sure. Yeah, he went for it there to maybe, like, cover dash bang, but... Yeah. It's tough when you overshoot it. Yeah. Because you don't have like a lot of drift while you're using it. Like your drift at the start is basically what you get.
So Yeah, you it's can't kind of really like mix it up. Wario Bite in that way for like Ultimate Wario Yeah. Bite. Not the other Wario Bite y'all might think I'm thinking of. 'Cause there's way too much drift. That one's crazy. That one's horrifying. But We were talking about how it might be a 3-0 for ZB, but going all the distance game 5 and Yeah. dominating game 5. Yeah, Spargo, he built different, man. He doesn't have to go through the same throws that a lot of the other competitors who come into the scenes do. I mean, he's somebody who just, he's got it already. Yeah, you'd think they took his sponsor away the way he's unfazed, man. Like, it's crazy. Yeah, we got the interview lined up. We are going to get a little bit more word from Spargo, so let's go ahead and get George on the line. That's the Captain Falcon I was talking about earlier. Yeah, Man, the looks eyes glow, good. too. The eyes glow. Yeah. All right, but going over to George Lentini with this interview on our winner, Spargo. Ritual. Oh, there's Okay, no interview. there's no interview, So we just already had kidding. them on the line. I guess everyone's doing like one interview per like win, I guess. And then Nah, they call it a Spargo's just day. too locked in for an interview. He just didn't want to. He's too locked in. That's so beast. I'm not gonna lie. Yeah. Sometimes you just got to go straight back to the grind. Yeah. We got Beastly. We got Mystery Soul. We got a little Zetter fleet. I think I'm interested to see how this shakes out because Zetter's kind of suffered for Off a long stage. time. Yeah. During the pre-fleet like nerf patch, and I think still now probably is the one that's dealing with it the most. Yeah, I think the biggest thing about Fleet versus Zetter, compared to a lot of other characters who are pretty savvy at edgeguarding, is you can actually stop Zetter from getting back to the wall. Yeah. Like very few characters can do that because of his whole arsenal of flips and dives and double jumps that he can do. But Fleet, you could just kind of go out there. You can throw a downer out. You can back air cover the fire, cover the down B. You can do the most. You can down air cover the flip. There's a lot of ways to get it done, as well as longer lasting hitboxes with both that fair and that nair. But on the other hand, on hit, Zetter so good on Fleet. Once you manage to get that combo started, you just rack up a ton of damage. And Fleet, she dies early. So yeah, I mean, I think of the cast, is she not the lightest? I believe so. Oh, I It's know either it's her or Raster. Raster. Raster Yeah. for sure. But she's up there for sure. The air characters definitely living true to their name. Yeah, sensibly. All right. How do we get past this? Yeah, we opt for ledge. We hold a little long. Okay. And grab going to be so important in this set. And yeah, just shine into up strong. I mean, that's what I feel like I expect to see a lot of any set with a Zetter. Yeah. The fact that we saw none of it against Cake is absolutely wild. It's really a testament to Cake being able to get the ASTI down almost every time. Oh, that's the third jab. That's going to be the bomb, and that's going to be the back air. Not quite able to kill just yet, but A little bit of spicy recovery and just the perfect timing. Okay. Nice. Straight up airs Tap. there. Not quite able to shark out, but gonna just reset on the platform. Doesn't have to, approach too hard here. Is at high percent. Has a lead though. Oh. Yeah, and gets the floor hug, but unfortunately not in the position to punish as Beastly is just racking up this percent so hard. That's what I said. The on-hit game for Zetter is wild against Fleet. Not very many characters get to combo Fleet as hard as she does them. Yeah. But Zetter certainly in that camp. Oh, a little baby dash there. Check and see if you're looking. Okay. And Flip using in. these aerial fireballs while recovering has been so good for Beastly. Multiple times he's interrupted Soul's attempt at edgeguarding, and now finds himself up 3 stocks to There you 1. go. All right. 2 stocks. 2 stocks, but still Yeah. hefty leads. We would dude. like to issue a retraction. All right, trying to shark out, getting the shine grabs going. I mean, it just feels so oppressive right now for Mystery Soul. Yeah, it just feels like he's never able to get his feet on the ground Hang on. and really get a combo started until now. I mean, Yeah. 23%, it's something, but it's nothing compared to what Beastly's been hitting it with. Yeah, when you're showing up to the band spread with your piggy bank, Whoa. I mean, You have a down tilt Yeah. center stage at 70%. you sure do. I mean, Zetter is, in my mind, like the combo character. Like, The combo character? The links that this character can find are Yeah. insane. All of his moves link to themselves. It feels like up air to up air, forward air, back air, depending on your DI, of course. Yep. But like, if you know how to use a toolkit like that, well, it's dangerous. I want to see what kind of adaptation Soul makes to this, but Beastly getting a pretty strong start. Yep. Yeah, finds his grab. Yeah, I
mean, I think the pressure from Beastly has been very difficult for Soul to deal with. You know, trying to stay back and like start up the aerials, but a double fair almost connects off stage. Yeah. I like not trying to contest the tornado at all. Knows that Soul's gonna make it to ledge. Yep. Not rolling in this time. Last time, Beastly got caught out with the F strong on the tech roll in. But F strong potential? No. Down there. Up there? Yeah, that'll do for now. So one of the big things about this stage is that high blast zone going to give a lot of chance for Soul to live longer against the Upstrong. Yeah. I mean, it still kills early, but not at that 70, not at that like 75, 80 mark we were seeing on the last stage. I like that they kind of played out the same interaction on the right side there with the like parallel to ledge side B. Basically tried to get the parry out on it, but man, what do we got? Just gonna fall back to stage. Yeah, the no mix-up. One of the weird parts about this is Soul isn't really been able to put Beastly off stage in a way that is like reactable, and Beastly has just gotten out of all of these situations. Well, you look at where Beastly's recovering, right? So he'll put that fireball out, but then he won't jump in. He'll do like a neutral jump or a back jump. So Soul can't do a float from ledge to connect anything, and he's not trying to recover low unless he's able to just like immediately start up his up. Right, like he's not going for like crazy wall jump stuff. He's just like almost exclusively DIing up and out on everything to see if he can at least get the distance, and that's gonna kill. Beastly is living up to his name right now. Yeah, you talked about how moves connecting to yourself, double bear into up strong. Yeah, that'll nice platform tech chase. But I mean, the efficiency in which stocks are being taken, the disparity is enormous right now. Just number of interactions wise, Soul has needed like 10 plus interactions. That's got to be Sailed out for the down air. I mean, he knew yes, that he but it knew. was 150. Yeah, but he's like okay, but so here's the thing: you have the mark on. He knows he's not going to DI out, right? Because he's going to die. DI up and neutral maybe, but like still being out there for the dare to cover the DI in was cute, man. Okay, that was good. I'll give it to credit where credit's due, right? True, I mean, you're down right. 3 stocks to 1. You got to make some kind of magic happen. Yeah, and I think the only magic we're going to see is a fireworks show. Is once again Beastly just lighting it up with another up strong. It don't matter that you picked the highest blast zone in the game. Moonwalk dash forward up strong too. Yep. 102 after the hit. Like that's a feel myself up strong. Beastly, a player who certainly feels himself sometimes. Oh my god. And now we're going to be on this very wide stage. Fire Capital. What do you think about this choice here, Dude? I mean, if I'm Soul, right, like I think a lot of it is like you have the wide blast zones and you can kind of shunt out into them a little bit more instead of looking for early kills. Yep. I feel like with the wide stage, with the way how well Beastly's been playing neutral, it's been really difficult for Soul to get anything started, but we already see a pretty big style shift. He has those low platforms to work under. We saw it in the Genanger set, really familiar with like solid ledge trapping. His mix-ups off that are just so sound, but... I mean, while we've been talking about the stage, Soul took a very early stock. He's looking a heck of a lot better at edge guarding already. You can see Gez, the time explode. Yeah, up strong, not going to connect, but Beastly still in a commanding position to take this stock right now. Has Fleet in the corner. Bear, not enough to kill just yet. Still has to see a double Bear. Just keeps lighting it on fire. Oh, tries to get the last little hit of the tornado to parry out. But, yeah, I feel like Soul is also just like more willing to take a beat and like use the space with the lead, right? Because Beastly's been playing real solidly, just like, you know, gets the lead, starts dash dancing, starts chilling. Doesn't really fear the side B setups. I think with how good everyone's gotten at parrying on reaction to these setup projectiles, like it may be time to re-examine like how quick they come out, or maybe we shave a frame off the parry, I think. I don't know what the patch is for that, but I'm interested to see how it works. So I do feel like projectiles are kind of, they're not bad, but they aren't near as good as like having a setup style character might let. What is he doing? He's dancing. He missed melee, so he made a new Firefox. Yeah, that was gross. And yeah, it covers that. We saw that a lot in the Genanger set too. Yep. You got a wall jump there. There's just nothing else to do. Yeah. All right, yeah, and just loving it, loving that life under side platform, hanging tight.
This type of thing is what I expected to see out of Mystery Soul. Oh my God. Just you make one mistake off stage, and that is gonna be it. Looking mad efficient. All right. Mystery Soul, that's what I expect to see when I see Soul play. Yeah. You go off stage, you're Zetterbird, you don't have a chance to come back. Yeah. Beastly getting away with a little bit too much in those first 2 games. Yeah, I think, I don't know about Godai, honestly. I mean, I feel like he's very, very good on the stage in terms of his movement. And already, playing under side plat. Nice. Gets that dash attack in the center, punishes the dash forward, and they're responding in kind, going deeper back onto the side plat to try to punish it. It's kind of that dash check into the corner for folks that are looking to go ahead and try to punish a little harder. Starting off pretty favored on the side of Beastly, but now time is transferred back across, and Beastly gets a huge combo out of it, keeping it going, not able to get that follow-up down air as Soul answers back just as hard. Okay. Oh, come down with me. Should still be able to make it back, but I mean, there's going to be a lot of damage on the other side. Oh, up air or no? Oh, it doesn't quite get the sweet spot. Sours out. Might have killed with the sweet spot, but using that tornado once again to cover the recovery. F strong, side B, the transfer though. But the grab armor? Was that a throw armor? Oh, I think it was tech armor. I think he teched in place. Maybe. Just like a little bit of the tech invul animation. Yeah. Oh. Yeah, once again using this parry. But the thing is, once you lock yourself into using that parry on the tornado, Soul's already back on stage, and that's just what he wanted anyway. Yeah. Oh wow. Yeah. Fire tornado's not working out, but a fair into up air. We got the stock, and Beastly poised right now to take this in for Soul. Trying, just up strongs in. No fire on that Fox this time though. Not quite as damaging. Okay. Yeah, goes high. Yeah, I love that fall through up air. It's the F tilt, F air forward air. My brain was mixing it up for a little bit. I think fair is fine. Fair is fine. I don't know why my brain. It's like F tilt and then fair. I don't know, different sounds. True. But right now, pushing out. It's gonna go low. I like that he jumps, pulls back. Yeah, it doesn't immediately go Is he for the dead? ball. He's dead. Yes, Soul is dead. Beastly looking like the first 2 games are the pace he's going to keep for the rest of this set, because I mean, it's so good on hit every time. The weight knows exactly what he wants. Oh my God, and he had an idea on that roll too. He knows he's just looking to get out of these combos, get panicked out. Finally gets a nice ASDI down, gets that hug, and gets a kill out of it. Man, I don't know about these shields on the platform, because Beastly's been doing a pretty good job of just catching shield drop. Like just positioning well, like baiting out the shield drop, getting up like a forward air, but nice. Still just trading back and forth a lot, but on fire right now. Such a dangerous spot to be. You know, if you get caught with an up strong, it could be curtains. And the fire almost gets the combo, but now it gets back so hard. Chime? No tech. On, okay. Does not get there. Reverse there, not the situation you wanted. Yeah. I like that, just dashing forward. Cuts him off before he's able to dash forward parry him. This is a lot. I don't know of what work Beastly was right going now. for there, but it was a very dangerous, still aggressive option out the corner, not quite as expected. Oh, hang on. Dude, this is a little bit scary for Soul. 109. Parry. Yep. Sends it back to you. Forward. Not gonna kill just yet. Still lots of damage here. That explosion. Back air. Goes for the second back air, but this time Soul ready. Oh, baby dash forward. Not quite able to get there. Gets the Love the DI down tag. Yep. Forward air. All the way across stage. Not enough on this big Godai He's blast ready. zones. Oh, the baby dashes are terrifying, and yes, that'll be it. Finds the grab with the fire. Soul will fall, and Beastly moves on. A little fist bump to himself, saying, I can do this. I can go all the way. I mean, we'll see. It's all handshakes from here. Guaranteed 4th place now. Gonna go ahead and have to deal with Spargo. He's fresh off a ZB win. Yeah, and Beastly was the one who sent Spargo into the losers bracket. That's true. Crazy game 5 set there. If you haven't seen it, definitely go give it a watch back from yesterday. But for now, we're gonna let's talk a little bit about how did Beastly make it feel like he was the edge guarder in that matchup? I mean, I think he just had
an extremely solid understanding of where Fleet's weaknesses are off stage. Like when she expends her resources, man, she's got just that little like kind of angleable, like almost like Sora recovery. Yeah. Right. It's decent, right? But it is a little bit predictable. She's got to do her little bounce back. And if you can force her in a situation where you can like claw an aerial off stage, like from ledge, you just jump back, hit her with something like back air. Zetter back air is great for that, man. Yeah, I do think that it was really nice to see at least one stock or at least one game where we got to see the mastery of the edge guarding from Soul, because that's what I always talk about. That's what I always feel like Soul's known for. But I mean, sometimes it doesn't quite work out. I think he plays well with the space, and he really needed that space to make it work for him. But it is what it is. Yeah. But folks, we got to keep the lights on out here at the Vancouver Convention Center. We want to make sure that you know that this tournament was brought to you by Gallant Gaming. Gallant Gaming's been doing stuff across North America. They're a premier event organizing service, basically. Y'all can find them doing stuff from here in Vancouver all the way down to Florida and putting on some quality stuff. Shouts to Kevin Deere. Yeah, and if you want to look good, you want to drip, drip, drip like the rain, you got to get that Gallant Gaming merch. You can go to !shop merch in the chat. Find your fit at start.gg/BOBC/shop. Look at that little Orcane. Yeah, a little cute. He's got his little beans out. Feeling good all the time. I love the Sakura with the CRT growing in there. Definitely a lot of nice art made by community artists. So things that support the community. It's the best way to support BOBC, actually. Yeah. You can also donate directly there if you don't really know what you want for the merch, if maybe it doesn't fit your price point. If you want to throw us like a $5, anything, we love you. Absolutely. All right, Zenny right here, man. Stylish and affordable frames. Use code BOBC for 15% off. BattleofBC.com/Zenny. That's good until April 7th. That's next week, folks. You got time. And I know Jet's got those things on. Yeah. Dude, those are kind of clean, actually. Yeah, these are kind of clean. It's I got a very classic aviator look. The yellow frame. Look at that. Yeah. I feel like you are trying to like. I'm in like the 70s out here. I love the vibe I get from it, especially I feel like with the fluffy hair, the little the beard going on. You know that movie American Hustle? American Hustle. That's exactly what I got when I customized these. Yeah. So you can go on their website, you can customize them, you can make them look however you want. You can put the right frames, the right lenses. That's like the craziest star-studded movie I feel like no one remembers. It was just kind of a nothing burger plot, bro. Like, it was a fun movie, I remember, but it was just like, huh. Yeah, but if you want to look like you're from American Hustle, !Zenny in the chat. Get that 50% off. Whole week more that you can get this for. And yeah, that's next. It's going to be Aces. Yeah, we'll go ahead and learn more at ca.rog.gg/BOBC_monitors. That new ROG Strix XG series, 380 hertz. Yeah, I've been playing on these this weekend, and so nice. I mean, it's just crispy performance. You want to be able to react to anything. You want to be able to make sure you have all of your tech chases on point. Get a good monitor. I mean, they hooked it up. I mean, it's 100 monitors here, I think. That's a lot of monitors. That's love, man. And you can't run an event without monitors like this. And we want them to come back. We want them to support us again. So check out those monitors. Get one of these ROG Strix XG series because they'll change your life. Yeah, and of course the Rec Room. It's a place out here in Vancouver, kind of like a real nice barcade situation. It looks like good food, good drinks, good times. Go ahead and score daily deals on food, drinks, games, and attractions over there at therecroom.com. Yeah, Rec Room looks really cool. I'd love to go there next time I'm here in Vancouver, but not this time, you know. For now, not this time. Not this time. I'm busy. I'm busy at BOBC, baby. Exactly. I think though. That might be it for us, folks. Yeah. Well, it is a sad state that we have to leave, but we'll be leaving you in very capable hands. The next casters coming up, they are an absolute treat. Fabs and Nurse going to be taking you through these final throws of the matches. But for now, I've been Jet the Jenga God. Stu, you got any final words for the people? I don't know, man. It's just a great time out here for some rivals too. I hope you guys enjoy Top 4, and thank you so much for having us. We're going to throw to a quick break. See you soon.
Oh boy, doesn't this city look so pretty? It's one of the best in the entire world. Beautiful Vancouver, BC, Canada. Fabs, fabs. And while the clouds are starting to disappear, we're about to get into this end of Rivals 2. Guys, it is top goddamn 4, a battle of BC 7. The first half was already crazy, but I just know it's going to get even crazier. It's me, Copter, on the mic, and I'm joined by the lovely, the GOAT, Nurse. I mean, man, it has been, I feel like we've been running it back to back to back to back the last 3 months. And it is damn good to be up here with you for this top 4. And like you said, we have seen, quite frankly, some nonsense today. That is the perfect word I think I'm going to start using, you know, nonsense, honestly. Spargo's about to get my character nerfed. Yeah, your character's gone. I'm not going to lie. Dan put out an ominous tweet. That's the problem when you have an indie developer on your side, I feel like every goddamn neutral B is getting, you know, thwarted. I feel like Dan's seen that. The whole team You're like, has wait been like, a minute. Yeah, wait a minute. Oh, man. But, of course, yeah, top 4, guys. Hope you've been having a good time so far today. Got a lot of topics to show just for now. But, of course, the first one is Rivals of Ether 2. And I feel like this game's, you know, as the patches are going along, more mechanics are changing, you know, with the hit pause back just after Genesis. And of course, the big patch coming up next week. Do you feel like it's a very exciting time for the game, you know what I mean? Absolutely, and even in terms of the characters that we see, I mean, to be fair, we did see 3 Clarins in the top 8 this weekend, but everyone else was a smattering of different things, including Fleet on Mystery Soul, who made one hell of a run, getting to 5th place with a character that people kind of generally consider a little bit weaker. They tell me she's bad, but I don't know, man. That's what they tell me. They tell me she's bad, guys, but I don't know. I come to the PNW, I see Mystery Soul in their respective home doing some work, but we're not on about them right now. No disrespect to them. We're on about the two gods. I think everybody and their mum has been waiting to see these two finally get it on after, you know, the game's release. Before the game's release, I'm gonna be real. At Riptide, I saw the set, Marlin vs. Cake. It wasn't pretty both times, but that was the Fleet days, you know what I mean? Even the Zeta burn came out. Yeah, it didn't look too pretty, it's a new era. But it's now, a new era. you know, his big brother's back. Forceburn is back now. And we will see how it gets on finally after the game's release. There's no offline. I mean, there's no online, should I say. It's straight offline. Guys, let's get into it. We're on Delta for the first game. Absolutely. I know both of us had a hand in this. You warmed up Cake, and I gave Marlin ibuprofen, so it feels like we have a stake in this to some degree. This is us as well. Don't worry about that. Starting it off quickly, honestly, a potential early opportunity for a stock there just missed from Marlin, who doesn't roll back onto the stage and trying to fill each other out in this neutral. Oh man, when he gets a couple of combos, here we go. The baby dash extensions. Where the hell are you going? The puddle's there just to cover it as well, but Orkane don't even need that. Covering Cake wherever he wants to be. When I think about Marlin as a player, I think about the tech chases. I think about this advantage state. He's one of the best players in the world at setting these situations up and capitalizing on them. We see 0-290 and now Cake answering back in a big way. Marlin trying to mix it up, but no jump. Forced to use the extended up B, but no punish. And that's very interesting to see how that goes on in the set. You know, using the puddle, being forced to use it as well. On these bigger stages like Fire Capital, your Air Armadas, maybe that might be good for Marlon. But on these smaller stages, you know, he might actually be in trouble when Cake's kind of covering both grounds. Oh my gosh! Got that hub. The down smash as well. You can hear it as well. Marlon a little bit in trouble, but it's looking kind of evenish. But of course, another down smash is going to save Cake, keep Marlon in that hot water position. And there is only so long you can keep avoiding kill confirms. Up smash 1, up smash 1. The down tilt into the combust, and Marlin answers back incredibly quickly. 2 stocks apiece, even percentage, but it's Cake Assault now on the offensive. These tech chases so strong. Yeah, RTC at low percent for force burn. You know, they tell me it's bad, but you know, sometimes DI out they're lying to you. Doesn't always save you. I'm just saying. Okay. The neutral air did just receive a nerf, so you're not going to see them chain together quite as much as you may have before, but Marlin still using it to great avail, and honestly, it's a great move nonetheless. Absolutely. No matter how much you nerf it, that nair will always be the god move for Orkane. Either way, Cake might have to pray to something else if he wants to get past it. There's a down tilt. No getting past me. Another down tilt. Poking at the feet of Orkane, keeping that boy off stage. And of course, now you have to mix it up. Side B not enough. Oh, nice recovery mix up. The drift was nice, Fabs. My bad, right? Never seen an Orkane recover like that. That one's new. That one's new. Absolutely. Orkanes take notes. Where's the handbooks out? There's the nair. Can't get past it. Of course, that is probably the weakness of Forceburn. The wing con for Marlon is getting that boy off stage, Forceburn, forcing the clones and recovering, but he can't get past what Cake's putting out right now, Nurse. Yeah, the DI out, you think it would save you, but absolutely not. Right into the corner, and Forceburn able to take that stock. Cake has just been a little bit more consistent in finding these final hits, and for sure. I know we know Orkane has these big final blows, but it's not always the most reliable in terms of combos at those 120%, but Cake, he'll give him a free one, and I know Marlon's taking that every day of the week. I know Canada's generous, but damn.
Don't have to follow the season greetings all the time. There's the up B, has to force it. Both of them struggling to recover, and now seems to be Marlon's favorite in this last part of the game, Nurse. Scary. Absolutely. Dash attack can open things up. Ooh! But the arms attack gets him back down. Forward smash going to put him in a tough position. Has to recover on stage, and Marlin more than aware of the win con. And he's all over Cake right now. That's looking scary. Where you going? Which one's real? Yeah, you don't even know. So much deceit, but it seems Marlon's kind of ready. There's the grab. The eye's out. Doesn't matter. Oh no! Slide It doesn't work. Void. That's the tech, Nurse. That's the tech. Okay. That is the tech. Okay. Slide Tell me. That's the upper level stuff. Yeah. Okay, Marlon, I see you. First game going to him. Little bit of a scrappy, happy situation. Cake kind of leading at the start of it, but in the end, you know, Marlon held on strong, and that gift of the SE seems to be the story of the game so far. Absolutely, and I feel like we've been talking about this all weekend, but particularly when we have two top players clashing against each other, Sure. It feels like that momentum swing, whoever takes the first stock, is such a big opportunity to give yourself a commanding lead and sure. a little bit of comfortability in that neutral, and SDing just when you get that lead, it just evens things up in a way that is really tough to come back from. Watch your shield already at the start of the game. Yikes. Force burst shield pressure is insane. We don't talk about that much. We really don't. Just another thing to add to the list. The DI in on the dash attack is going to mean that the forward air comes out true. Marlin fighting his way out of the corner. He's been finding so much value off the back of these up throws all weekend. For sure. Again, a throw that people were talking about being bad for some time, finding value, but I mean, tell you something that always finds value 100% is that down air from Forsburn. Yeah, absolutely menacing move. You know, Cake taking an early lead is exactly what he needed. Even with the special getter, the force smash is going to cover that. Now you're in the air though against Kane, never a good time. That boy covers everything. Has to burn the recovery. Nice. Steals the ledge. I thought he would have been too slow, but never mind. Back to even now. There was an opportunity for Cake to get back there if he had spent the neutral B. Because he had the full charge, he would have got his jump back and could have had a chance to recover, but thought he had the mix-up and ended up paying dearly for it. Only 87% on that stock. Maybe a bit too greedy on that recovery. Either way, you're going to have to learn from it from the next stock. Okay, now you're getting walled out. That's going to be Forceman's win condition, I would say. Is walling that boy out. Okay, doesn't have no additional big enough to, you know, fight the dagger that Forceman has. Absolutely not. It's all about the movement, and when I think Marlin's Arcane, I think the movement Absolutely. pads. Absolutely. Don't get caught lacking in shield. Has to tech for his life. Marlon surviving. Okay. Cake putting on this pressure now. This clone off stage is so menacing, and I feel like nobody does it better than Cake. For sure. Follows with the baby dash. Yep, the extensions into the up smash on the platform. Slides it as well. I thought that was going to kill. Not on this stage. Ceiling's quite big. That's probably why Cake chose it. Okay, once again. Ceiling not saving you this time, though. No matter how big it is. So tough because that move is so quick, and you have to DI it perfectly as soon as you get hit by it to not get hit with that up air. And honestly, no fault of Cake for not necessarily being ready for it, but Marlin trying to take this lead. We talked about momentum. Now is the time to make it happen, and the clone sniped out with the neutral B. Okay, there's the grab. Maybe up strong. Never mind. Goes to the up air instead. Chains it into a couple of them. Big damage. Woo. Into overzealous with that one. Actually dies. Wow. I'll take it. You'll take it. Cake's racking back into it, though. There's the grabs. 60% is more than winnable, but an uncharacteristic miss on the tech chase from Cake. And the miss tech on the ledge actually allows Marlin to get away scot-free. Only 12% on 2 Forsburn grabs. He's got to do something. Looking bleak. Okay, confirm something. There's the walling yet again with the shield. Don't really matter how much you can mash, okay? I can still do a little something. Telling them, Cake. I love the Forsburn mini game of, okay, you shielded back air, now wave dash forward and shield the down air, and now you maybe get to play for and now your shield has got cracks in it. Oh my God, Marlin! We got call-outs like that in winners finals? Okay, Marlon. 2-0 up on the champ. They told me it was impossible. They told me it would never happen. They said it could not be done. They told me Cake had it free. I wanted to believe it don't look free to me. They told me ever since the game's release, Cake would never lose to no Marlon ever again. I don't know. I don't know. The game ain't over till the game is over, though, and we're back. Exact same counter pick saying, I think it was me. That one was me, not the game. I do think this is a good stage for Forceman in this matchup because, again, the side blast zones are, you know, very, very small. Well, not exactly very, very small. They're quite small compared to the ceiling that's very big. So Arcane does kill off the top most of the time. Apart from the back end, so you have to watch out. There's the recovery. You're going to get punished for it now into the bubble up throw. Very smart.
Yeah, and it seems like Marlin is doing such a good job of smothering Cake Assault. Yeah. It has become so difficult. And again, it's not even like Forceburn has necessarily slow moves, but the bar is pretty high when you're looking at Orcane's. Oh, I always say, you don't want to look at Orcane's frame there. Do not go and drag down Wiki, you will be sick. Disgusting. About as sick as Marlin is this morning. Absolutely. Is what I hear. Look at this. They told me he went to the hospital. And the funniest thing about all of this is not a single back air has connected for Marlin. You don't need it. There's been 4 that just straight up haven't worked, and it hasn't been enough. What do we got here? Cake Assault able to get back to the platform and kind of mess up that combo. But the tipper up air, it's always going to be good enough, Babs. It always is. I'm sorry, Ness. This looks solved. This looks solved. I'm sorry. Do we need the fleet back? Do we need the fleet back, brother? Nah, the fleet will definitely not do it if the Forceburn can't. I'm going to be real with you. There's the up throw. No disrespect to Cake, of course. But Marlon just looks too strong. Oh, missed tech as well. And again, like we said, a little bit of uncharacteristicness from Cake. Not usually ones to miss techs in those situations, and not usually one to miss tech chase situations, but in multiple instances, we've seen that be the case. Okay, good recovery from Marlon. Yep, now it's back to it. The reversals from Ocane with that sickening frame there helps so much against, again, a character like Forceburn. He doesn't necessarily have that fast frame there to kind of back him up. Relies on these long sword walling areas. I love Gets that. the down from there. And, maybe we can get back into it, Nurse. And that there's so many levels to what Cake just did, knowing that Marlin has to tech off the side of the stage there to not be put in a terrible situation. Covering that with the down smash, again, there's levels to this. There is definitely levels to it. Okay, sets up the smoke, of course. No clone available yet. Okay, misses the grab. Doesn't get too much from it, though. There's the clone pop, maybe. Yep, into the back end. Good damage. Building it up. Where you going? There's the dash attack. This is the Forceburn nightmare, brother. This is the Forceburn nightmare. Might get put in that vortex. Oh my God, Nurse. Where do we go? Get me out! Help, please. Okay, Marlin, a chance to breathe in another missed tech. Even Marlin didn't expect that one. It's heating up. Cake, awake finally. What are we doing, Cake? There's the up throw. Where we going with the up air? Okay, and actually dies off the top. Lord, scary. Looking at 3-0 maybe. Can Cake do something about it? Commitment on the up B gives Cake an opportunity at the ledge here. Dash attacking out. Not going to be good at those low percents. Nice DI. Love the sweet spot back here there from Cake. A lot of pressure. There's the up throw. Good SDI out there to avoid that bubble confirm. Nothing from it though. No sliding down tilt. Cake surviving with the up strong though. It's not working, but the down strong is there, bringing it right back to even. A gift. A gift. A chance, and the parry comes through. Cake Assault. He's got to do better with his punishes though, Nurse, bro. You can't afford to lose these punishes game against a player like Marlon. And it's so crazy because I've seen Cake do 100+ off punishes like that. What is happening? Could be the nerves, who knows? There's the up throw, just goes for the nair that time, understands can't get too much from it. Good down air, chasing it. All right, buddy. Okay, buddy. All right, forward smash, sending him off stage, the clone out. Marlin choosing not to challenge, but guesses right. Oh no, it's the puddle. Oh, that could have been it. That could have been nasty. There's a down there. Where you going? Rolls in. Oh, avoids the F strong with the puddle empowered. Up airs into the back air. We say it's sweet. Combust online. Oh, not enough. The weak hit of Combust, not good enough. Hold on though. Cake. No. Would a forward smash have done it there? No puddle on stage. This is Cake's chance. This should be it. Into the confirm, and Cake able to take the third game, saving himself from that loser shark bracket. We are still in it, guys. Winner side still Cake. Surely not, man. Surely not. Oh man. And Beastie looking awareness. happy as hell, right? You looking excited. That man's in top 4. You couldn't tell. Man. You couldn't tell. If you couldn't tell, yeah. Okay, and we're headed to Rockwall. Makes sense. Good stage for Ocane. Very good stage. Kill off the sides, kill off the top. Don't matter where we go. Yeah, I feel like decent stage for both characters. And funny enough, I don't know if you were a part of the Twitter shenanigans that were happening over the weekend, but just a ton of people saying Rockwall is their character's best stage. I mean, I can understand it for Force. I think you go up, smoke up top. Very hard to contest him, so I can understand it. It's fair, and I feel like Crag and Rano also like it. The stage, strangely, the most balanced in the game. Everyone what they likes say. it. Okay, you can see Marlon getting a bit too happy on the F-strong button. Maybe calm it down, because now you're getting smacked up for trouble. There's the back throw off stage now, sets up the clone. Just got to apply the pressure, more walling. 100%. Oh, the pivot down tilt, so crispy. Nair 1-2, gets him in the corner, the down smash. Nowhere to go. Cake has 2 charges of the smoke. One more, it's gonna be combust. That's disgusting. That was genuinely sickening. I'm sick, brother.
Because how? How do you even hit that? You just know. You just know. Sometimes you got... And honestly, you know what the difference has been? As messed up as this sound, Cake has started spamming down air. I mean, I understand why. Like, straight I get up. why. That down air button is crazy. You can see Marlon, you know, struggling to kind of get in. This is what I was talking about before the start of the set, guys. The walling of Force Burn. Super strong against a character like Arcane who has to rely on these stubby little quick buttons. He has to get up close, but how can you when I got down air and back air spamming on your shield? Cake understands. Really, really difficult. And even though that move was recently nerfed, by the way. Don't feel like it. They told me it's nerfed. They don't feel like it. That's what they said. That's what they they told said. me. Hey, who am I to question Dan? Who am I? Okay, you can see Marlon starting to, you know, rev it up. Get a little bit speedy. Dash down's not really helping too much. I like it. Love the grabs. RTC time, but never mind. Doesn't get too much from it. It's a down tilt. Good trip, but can't get a good confirm out of it. In trouble, though. Ooh, pushing him deep off stage, and this is where things can get scary. These force throws coming through. I like to tech back to center stage, even if you get punished, just making sure you're able to get away from those ledges. Marlin now stuck in between a rock and a hard place. That down air might have done it. Just can't get the hydroplane confirmed. You can see Cake starting to level up. Good up strong Cape into the confirm with the down tilts. The normals coming out more and more. Marlon might be a little bit troubled, but does have a little bit of a deficit. All right, forward tilt off stage. Oh, we got a store. What's the mix-up? Store. Able to shield the down smash as well. No puddle as well. Available. This is Cake's chance. No grab. All right, what do we got? Tech chase off the bat, or off the down throw, sorry. Knocking it up in neutral? Yeah, we hold down in this town. Let him know, let him know. Definitely hold down. Where you going, no down top on the platform. Great. So hard to get past. Yeah, and after quite a bit of a deficit from Marlin, able to take that stock first. That down smash from Arcane is so fast and so reliable off the back of those tech chases and platforms now, pushing him deeper off stage. We in trouble, Cake in trouble. This There's the up is throw. not good. On the platform maybe. Tries to go for a pivot something, but can't find any type of aerial. Cake fighting back. All right, these back airs in neutral, threatening Marlin to approach. Oh no. Trying to find a way in. Okay, I've put on the shield unsafe. There's the back throw off stage now. Sets up the smoke. What do we got? We're getting devious. You don't set up smoke at the ledge with good intentions. Absolutely I'll tell you that much right now. Absolutely not. Oh, there's the backhand trade. We'll take that Cake. Not down and out just yet. We know what Cake's like in these last stock situations, as we've seen it many, many, many times. Absolutely. 80% is more than comebackable from, but it means no mistakes can be made. And how many times have we seen Marlin miss the forward smash on that puddle? Can't Again, find the hydroplane smash that he wants. I feel like insanely uncharacteristic. He's missed 3 or 4 of them at this point. These boys are dash dance. Hey man, it's pretty good. Okay. What are we doing? Up strong maybe? Can't Am find I trolling? it. Am I Can't find trolling? it. Scramble situations, even the crowd are going, why there's the down there though? Oh my Cake, god, put him on in bad situations. No puddle. Has to use it now. This is his chance. Up tilt. Down oh no, there. the reset. Can we get anything? Up air, not quite. The platform gets him out. The floor hugging frisbee alive. There's the up strong. No Cape available. Goes for the clone pop. Parries the neutral B. No puddle available. Oh my god, Can't find he the had the air sweet spot back air. We're it's back in trouble. neutral. Oh, it's online. It's online. You have to be very, very Doesn't punish it. Up throw again. It's the upper sweet spot of Marlon. Takes it. Cake. Fumbled the bag. Fumbled the goddamn bag. He had that puddle confirmed. He had the puddle shield spot ready to punish it, and he fumbled it, Nurse. That is a tough. That's a tough sell. That's a tough way to go if your Cake is sold. Head and hands for the whole crowd. They are looking. It's looking bleak. Man, and I get it, right? You know what I mean? Like the puddle's on the ledge. You're trying not to stand on the puddle to not get hit by it and die. But you also don't really expect Marlin to pick that option in that situation, especially not first. I guess, but I don't know. Arcane legit teleported into the puddle. Any round tour in this tournament would have punished the hell out of me if I did that. So what's going on? Cake looked at him, dash back in, and did nothing. He definitely got 3 dash dances in before Marlin moved. That's insane. Absolutely no doubt about that. That is insane. I cannot believe it ended that way. Oh Cake my had that gosh. punish, but couldn't find the finisher. Oh man, it's a heartbreaker, guys. But you know, we already know what Cake's like. If you're a Rivals 1 fan, you know that when Cake goes into winners and he loses, it's one thing only. He'll just make the run back all the way out, win the whole thing. 100%. So a player like Cake, too, is so used to being in situations like this, so used to even being in winners and being knocked out of things. We're going to see more of him, right? This is a situation. I can't understand this. Look at this. I mean, how Look at the nice pressure. was this sequence? It was truly ridiculous. No puddle available. Still managed. This is it. Look. Look. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nurse. 6. Nurse, how?
I'm telling you, if I recover like that, any force burn is murdering me. I'm pretty sure I killed you for that this weekend. Honestly, you probably did. Insane. Oh my god. That's that top layer privilege. All Crazy. right, and now we have Beastly coming up against Spargo, and it's looking to me like Beastly was the one that actually put Spargo into losers. I don't know if you caught that set. Was it nutty? It was on the side stream. It was absolutely nuts. I would say, again, no disrespect, the first 4 games, right, kind of even back and forth. That game 5, for some reason, I heard it was a bogey bag. Spargo went to Harbor against Zetterburn, which is like something I would advise anybody not to do. And he got murdered. Absolutely, you know, rocked. I'm going to be real with you. So hopefully Spargo feeling pretty good, taking out Rangu, taking out ZB. Yeah. Maybe we can get his run back. So that set against ZB was truly ridiculous. Absolutely. And there's very few times I will feel bad for Craig. in terms of like, oh man, Craig kind of got finessed in that situation. What Spargo did to ZB in Game 4 was nothing short of criminal. Oh, I mean, I feel like when Spargo gets on his game, it's reminiscent of LMBM when I casted him for the first time in Rivals. When he gets on his game, it is super hard to stop the kid, you know what I mean? He's just balls to the wall, couple of confirms, now you're off stage, neutral B. Dead at like what, 70? Even a character like Craig. 100%. Like, having that in your arsenal is just so scary to deal with, and you have to keep that in your mental check, right? Yeah, and the thing I noticed about Spargo, especially comparatively to all the other Clarins, I feel like little differences between each of them. Different people are good at different things. I feel like Rangu in particular is really good at that tech skill and has so much movement on lockdown and creative combos. I feel like Spargo, on the other hand, I just don't see him miss tippers. I just don't see it. And I was talking to him about this last night on the boat. He's feeling good, man. He's feeling good. That's crazy. This boy is in 2 top 8s. This boy is he's him. It's he so really funny is too. him. He looked me in my eyes and he was like, I got more tournament experience than these people. I was like, shut the hell up, I man. love it, Shut though. the hell up. I love that. Like, yeah, you guys are hype, but I've been here so many times. Man, we in my home now. He's like, this is old. Yeah, this is nothing. You're new here. Welcome. Okay, we're on Julesville with the run back, of course. Like I said before, Beastly did end up winning Game 5 quite, you know, easily, way I'll say, but, you know, it's a new day, it's a new set. We'll see how it goes on so far. Very evenness. Yeah, and I think this is a funny matchup too, because depending on who you ask, you'll get anywhere from even to like -2 for either side. I hear Zetterburn hate this matchup. I feel like they take one confirm, they DI in a couple times, and you might just explode. Yeah, but then you also like get shined as Claren, and then this happens. You know, you take the good with the bad, I guess. Yeah, that's the thing. I feel like for Zetterburn's side, right, you know, he has so much shield pressure, probably the best in the game. Against a character like Claren, he doesn't exactly have the fastest frame there out of shield, right? No. How do you respond to Zetterburn? Multi-shining blip all over your shield. How do you deal with that? Yeah, and Zetterburn actually also has nice tools for stuffing Claren off stage. Sure. Just because he has that fully invincible ledge regrab. And I feel like that's something not a lot of people know about, but it's a huge bonus to Zetterburn right now. Absolutely. There's the grab. DI's in, Nice. so you are going to get the He F-smash, doesn't yeah? miss those. If you DI wrong, he will not miss it. Good night. Honestly. Okay? Sweet spot up, sweet spot falling up there. Wow. Doesn't really matter where we're hitting with that hitbox. That move is huge. There's the grabs, maybe. No, doesn't go for it. Goes to the platform, just get shined for the troubles. In trouble now with Spargo. There's the nair out of disadvantage state. Very smart usage. Nice. Tries to catch the tech. Shine into the grab. Not good enough. Spargo swinging an advantage right now. What do you got? This should be huge. No! Rolls out this time and still gets grabbed. Spargo everywhere. DI in. It doesn't matter what you take. If you DI out, you're having a bad time. And I think there's an interesting conversation to be had about risk reward in terms of where you're DIing. For sure. Okay. All right. Don't let me talk. Don't let me talk. Neutral B doesn't get the full charge that he needs. Doesn't get level 2 maybe. Yep. Oh my god. Yep. Gets it there though. And taking 39% in the second slot. Looking clean. Spargo just where he left off, man. Enjoy it while it's here. Absolutely. That's what I'll say. Absolutely. Enjoy it while it's here. Okay. Gets the forward end. Now you're off stage in trouble maybe. And oh. Okay. Okay. Can we talk about how genuinely risky that was? If Beastly missed that, he straight up died. I was thinking that. You know what? These guys are brave. That's why they're in top 8 and we not, Nurse. They know something. Okay. I'd say dash attack on my shield, so we are going to get a little something. Big dash attacks coming out from Beastly, trying to overshoot, make sure that, you know, Spargo is uncomfortable in these disadvantageous positions. And Beastly is so good at reacting to when his shine hits. We often see him immediately be able to get something in some sort of conversion off the back end of it. For sure. Yeah,
we dash Respectful. dancing. Respectful. Yeah, we dash dancing. What else are you supposed to do? Little two-step. What else ought there be? Ugh. All over him. No up tilt for you, even with how big that move is. Never mind, though. Can't get the grab either. Both these guys very respectful. Yeah, this is the Manners. most generous rivals to have seen all day. This is manners. Two gentlemen right now in neutral. There's a down there. Getting rude with it now, though. Back air. Can't find the troubles. Going for the baby dash, but gets it wrong on the other side. Nice. Floor hug downwards. Oh, my. Yo, you're crazy. How did Beastly end up on the losing end of that? You're crazy. Karen got a sword, Nurse. You've been known. Okay, Dacus, but can't get the actual tip to confirm the one time, apparently. Oh, no. Able to roll out of the grab, getting him out of these potential kill confirms. Good job not teching, using the ledge to slide off. The F smash the wrong direction, no! Okay, I didn't know if I was wondering. See how much it means to both these guys. See the emotion already from the first game. BC somehow snatching that one away from Spargo's hands, man. He's not happy about it, and I understand why. Oh, and the immediate run back. There was no time to think about how that game don't went. give We're a going to go damn, to Delta, let's run it back. No need for talking. Straight action. And kind of like you said, much like the previous set, these games very close. Yep. I imagine that's what we're going to see the whole time, and I would love to see this one go to a game 5. That hit pre-patch. Spoken like a true Claren man, guys. Okay, don't expose me. Rolls in, doesn't get too much from it. There's the down air, into the shine, the classic. Everybody's out about it and their mum does it. There's the down air again. Oh, this and is the big. shot. Oh my god, yo, chill. Okay, you're mashing too That's much. greedy. That's greedy. You can't do that on jab. There's the grab. The eyes out on the up throw. Very smart. Ready for it. Spargo ready. That's his jump Hug the gom as wall. well. Has to recover high. And I think BC's good at recognizing that as well, Nurse. Oh, Ugh. Oh no, shine spike. Ugh. Oh, do you see how low the opportunity to tech that was? We're playing a different game now. Spargo teched that as soon as it was available and was still far too low to make something happen. And Beastly gonna capitalize on the checkmate situation every single time. And we want to go back to the well. Claren wins this one. They told me it's bad for They Zeb, told and me, that's what they told me. I don't know. I just listen. I won't say anything else. Maybe we need to stop. Another grab, the eyes in, and of course Spargo always gets those, but just can't find that tip Yikes. until now. I might have jinxed Yikes. you, Beastly. My bad. That was an amazing call out as well. Beastly put himself into tipper range with the down B. Spargo fully ready to call it out. Only 64%. We're dash dancing once again. Yeah, we're keeping it mean. What do you got on the back of Spargo this? shaking his head once more, Nurse. Nice. Unhappy. No fireball going to be loud online, but Zetterbird doesn't really rely on it. The shine, he'll take it. I hate that. I hate that. Wait, he made it back. Oh, of course. Yeah. Rivals too. Yeah, he made it Either back. way, He made it Spargo back. down a All whole good. stock. He's got to dig deep, Nurse. It's looking awful. Yeah, this has looked incredibly tough. And Oh my. Ugh. jeez. Yo! Put that boy down, Beastly! And kind of like we said at the start of the set, it can be incredibly... That should be it. Oh, Beastly missing the timing. It can be incredibly difficult in this matchup for Claren off stage because of the shine, because of that invincible regrab. Sure. Zetterbird has a surprising amount of options to go out there and get Claren. And that's where the difference has been made by Beastly. I just feel like his recoveries just aren't good enough. You know, even though BC's not punishing it, he's recovering over the lip of the stage a lot of the time. And BC's ready for it. Double up tilt, more. The up tilt move needs to get looked at sooner or later. But either way, we're not talking about that right now. The up strong can't find the kill. Spargo still struggling, Nurse. What's crazy about that is the crouch cancel put him into the kill confirmed too. Spargo, great awareness on the back end of that, but just not quite enough. Coming back on with the bear, the up throw. Spargo double jumps out of the corner, and Beastly going for the angle. Like the up tilt coverage. Can't find the Dacus though. Unfortunate. No up strong for you, nice. Beastly. Too Nice. greedy. You're too greedy. I've seen crazier zero to death than this one. Honestly, it's Claren on that, but I understand. Oh boy. All right, that's a little bit of greed. A little bit of greed in the DI, a little strange. Beastly able to catch it on the way back around and going up 2-0. Doesn't even need the fire. Doesn't even need the fire. Just puts that up strong on the platform. Says, you know what? I know you will land here. You're a fast faller. You're landing quick. Sooner or later, coverage. Fire? I hardly know her. Or whatever. Okay, Spargo ready now. Percent, but never mind though. Be careful. Okay, Oh! Spargo. Little bit of smile on his face. Got playing work now. That's all it takes. This game is so unforgiving, guys. Absolutely, and I mean, great awareness from Beastly to recognize, okay, he probably didn't mean to do that. Capitalizing your full extent, you will take that in top 4 of a tournament like this, Fabs.
If there's anyone to come back from a mistake like that, it's definitely Spargo. Give him some time. Ooh, I like the mix-up on that cancel down B, and now back in advantage state. These weak up airs are so good. Spargo finds a way out, but no timbers. There it is there, though. Jigs them again, Nurse. There we go. Right back into it. Spargo, right, okay, with the down B. No fun zone allowed. Beast's not allowed to smile right now. Absolutely, and for how bad that first stock went, Spargo pulled it all the way back. He means business. All right, trying to space around these tilts in neutral. Now Spargo, a commitment on the dash attack. Yeah. One of the first we've seen, and a triple up tilt means that Beastly is in a tough position. All I can do is shake my head. Please don't kill him. Lord Jesus. Oh, don't die for it either, though. Okay, side B sweet spot to the grab. Nice. Yo! I love that. We got extensions. Nice tech as well, Beastly. Beastly for a different reason, apparently. That's the Nash. Shields it, though. Good DI, able to not get hit with the forward smash. Forward throw, gonna send him onto the platform, misses the tech, and Beastly, the pressure right now is so scary. Up smash will do the trick if he's able to find it, and misses the forward air, that's guaranteed. Just dash attack, both overshooting, there's the Ash Strong. Okay, oh, hello. Doesn't even need the tipper. DI's behind Karen, really smart from the up throw, but still gonna get comboed. Where the hell do you DI? It's crazy that he got 3 tippers in a row between the tipper that stunned and the tippers that didn't. That's Claren. Here comes Zetterburn, though. Every time that combo hits, I'm like, yeah, why not? Why not? Okay. Looking evenish right now. DI's in. Not able to get anything from it. There's the Nair, though. Now you're on fire. Spargo has to watch out. Good grab. And in this final game, Spargo's done a really good job of recognizing where Zetterburn is and isn't punishable. But in that instance, thought maybe Beastly was going to get press a button, and that 50-50 puts you in such a difficult spot. Now taking damage. These shines are so good. The DI, though, correct. These pivot grabs from Beastly have been so smart. Understanding where Spargo wants to be and the positioning. It's one of the strengths of Zetterburn, man. And is that going to be enough? It is! Beastly 3-0, man. Super dominant. Unreal. And that final confirm was pretty crispy. Oh, my favorite thing about Zetterburn mains is they confirm, they sip their drink, and they pop off before the purple screen has happened, which is nuts. You have so much time because of the fire skip. Oh, you got oodles of time. Oodles of time. But okay, as we dip into our top 3 now, Beastly is the one to come out of it. I know everyone and their mama had Spargo going into top 3, but no, Beastly putting a stop to the rumors, ready for that top 3 action, actually gets his run back versus Cake Assault. Absolutely, and honestly, Beastly's someone who's been on a very steady rise since the game came out. He did not start this good, let me tell you that much, but as tournament after tournament goes on, he's someone who we have seen his results go up and up and up and up. That boy was some trash at Miami. I'm going to be real with you. He was some trash. I was taking games in Miami, bruh. And then I play him again a couple months later, and he's bodying me. So yeah, Beastly knows something I don't, man. This guy is leveling up constantly, getting respectable placements at LMBM. You know, it's not LMBM. Yeah, LMBM. Sorry, Genesis, and of course, Battle of BC now. This guy is on a tear, and I would not be surprised, you know, if you could get the run back versus Cake. I wouldn't be surprised. I'll put it on him. So who knows? And to the full hop shine into the wave dash down up smash onto the platform. Again, it's the little things like that where Zetterburn is so good at making those tiny moments count. Sure. Right? I've been seeing a lot of shine into wave dash down to find the timing from really Beastly. And I think that's because of the new shine change with the momentum. It really does help out. So I can see very smart how Beastly's kind of utilizing moves like that. And it works out well for him. So I got respect for it. But now on the other side of things, we see Cake Assault walking his way up there. Loses Cake. That's all I can say. It's loses Cake Assault. I'm scared, man. This boy could win the whole thing. 3-0, 3-0, 3-0. You just never know. It's loses Cake Assault. That boy's locked in, not talking to nobody. Phone on Do Not Disturb. Yeah, got the red flannel. There's something different about it. There's someone different about it. He's not even talking to the TOs right now. All good. All good. Nah, I'm playing. Either way, I know Cake Assault is ready for this. Needs the run back. Wants Marlin run back, of course. But, you know, does have Beastly to run through first. It's not solved just yet. And again, this is an interesting matchup where I feel like these characters have such varied interactions with each other to the point that I hear Zetterburn mains saying I hate playing against Forsburn, and I hear Forsburn mains saying I hate playing against Zetterburn. And I think the idea is it's really hard for Forsburn to deal with Zetterburn's pressure in neutral, and especially in advantage state when he puts up that shield and it's just getting mixed. That's just Rivals of Ether, man. I feel like nobody says, man, I like this matchup. Like, no.
With that being said, once Cake Assault is able and Force Burn is able to get Zetterburn off stage, that down air is one of the moves that uniquely really consistently gimps Zetterburn in this game. And so opportunities, even if you're losing that percent battle, to take really early stocks. I do want to see how Beastly utilizes kind of the shine spiking we saw against Spargo. Yeah. If he can do that against Cake Assault, waste out the clone, make sure the clone is not online anymore with these new changes, I think that would really hurt Cake's recovery. So 100%. And just like you said, if he's able to snipe the clone as it's coming out, Cake is just screwed. Let me see something, Beastly. Let me see something. All the smoke in the world on that stage, but Beastly getting past it. Getting RTC'd for your troubles, though. There's the reaction tech chasing. Super smart from Cake. Get up attack, too. Getting him out of danger. Nice. Snuck it in. Back to the ledge. Could have been a bad spot for Beastly. Now on the platform. Okay, good trade. In Cake Assault's favor. Barely taking any percent right now. Where you going? Tries to approach with the back air, but the tail's not really doing it for now. That's big damage. Sending Cake Assault off stage. The clone used. Which one's the real one? Oh, actually parries it. No punish, but it looked sexy. I think he missed the dash on that. Either way, sets up the fire pillar, should I say, on the edge. Really smart. Either way, Cake recovering does have to be on fire, though. At this percent, it's scary. 100%. Off stage now. What's the commitment? That down air going to be so good for Rinse repeating this situation, and the clone scares him into it? I think he actually wanted to upbeat into the clone so he could tech. Maybe. I don't know. There was an idea. I respect it. Oh, this up tilt. Potentially huge damage. Only 12% though. Beastly coming to parry. The walling. I believe it. How do you get past it? Okay, like that shot on the platform. Oh, that should be it. Sweet spot down tilt goes straight up. You know where we're going. The next stock. One of my favorite things is when players like bob their head. I love it. When they go for the kill confirm, Beastly went all the way in on that forward air. He's feeling it. You have to against matches like this, man. You gotta keep up the pace. Don't let Cake Assault walk all over you. Okay. Oh, bit of a commitment from Cake Assault there. Beastly, only a little bit of percent, and now gonna have to fight his way out of the corner. Yeah, he's really looking for the waveline shine as well. It's But so now threatening. Look at your shield. Really get popped. And again, Cake Assault plays this messed up game of like, okay, I'm gonna back air your shield. Am I gonna double jump back air? Am I gonna pivot down tilt? Or am I gonna down air? And if you guess wrong, you're in the danger zone. Take 1,000,000,000%. That's what happens if you're wrong, Nurse. Holy live, he does! Wow, the upper hitting both the clone and force burn. I got respect for it, genuinely. Drop forward, and now you're off stage with the sweet spot, sets up the fire pillar, of course. Now you're on fire 100%. Any move gonna kill you. Falls out though. Cake the weak back air, tech chase into the down smash. DI just good enough from Beastly. Finding his way down. You got ledge cancels. Okay. This totally, there's kill moves everywhere. We are mashing. There's kill moves everywhere. Real with you, Nurse. We are mashing. And I understand why. I'd be scared too. Oh, the high recovery, only the weak back air again, but the down smash should do the trick. And Cake Assault at 150. What else can he put on the board? Beastly is going to be looking to seal this one, and these parries in neutral are not working. Yeah, look, you have to give it up, man. Okay, remember, full smoke though. That boy's inhaled. Yeah, that's a dangerous spot to be in, especially if he manages to force you to recover, but actually lets it go near the top of the stage. Give himself an extra jump, a couple extra recovery mix-ups. The double fair, though, pushing him to the ledge, and the DI in on down tilt means more's on the way. It's looking awful. Where you going? Beastly in trouble right now. Oh, no, that's a jump used. Does get back to the ledge with the back air. No, the down air. And misses the clone, but still the pressure is on. And what was a close game is slowly slipping away. Beastly able to get that confirmed. Yeah, that was nice. All from that CCing that cape as well on stage. Really smart from Beastly. Understands what he needs to do, but of course, start looking kind of bleak. Here we go. On the platform. Swinging and missing for Cake. That's the new stuff. That's the new stuff right there. That's the new stuff. We getting shines. Okay. What do you got? Oh, no. Goes for the down B. Jump. Back online. Forced to recover low. The back air is enough, man. That move big. And it's strong, too, Nurse. Yeah, and you don't necessarily expect to have to DI the opposite direction. I feel like potentially could have lived in that situation, but potentially not aware. Cake Assault did such a good job of pushing that second stock as far as possible. For sure. Even at 170%. It's just crazy how, like, evenish the first, like, you know, first two stocks were. Yeah, we believed. The third one was just like, you know what? I'm going to deceive you. And I feel like Cake does that. He was even doing it to Marlin earlier today, where he would just get to that last stock and be like, oh, my 0 to 80s are back, by the way. Yeah. They're back on. I need to charge for a little bit.
Give me some time, guys. It's making it fair. Okay. Oh, nice catch. Good pickup. This is scary now. Nice tech. Forward tilt keeps him off stage, and the TI out on the F smash means you're dead at 80. All from that F tilt, man. That smoke burp kind of pushing you off stage more and more. The MVP you never heard about. Oh, all right. Oh, we shine. 6, 7, 8, we 9. shine. Yeah, we shine. Oh, good. It's supposed to do that. They told me it's also floor huggable, by the way. That's what they tell me. They lied. They lied to you. I know Spargo's watching this right now. Yeah, he is blaming us on his stream. Okay. Right back into it. Reed on the get up. Full charge on that F strong. Pushing Forsberg off the side, and now Beastly right back in this game after a devastating first stock. This thing can turn around in an instant. And, I think Beastly realized I got to shine more. Yeah, why not? Like, you know, Forsberg can't touch my shield. Like, forgot how good that was. Yeah. No walling allowed. Beast trying to run back in. There it is. There's the Gatling. Start it off from a combo. Looked like he wanted to get the tech on the platform. Kakestall able to air dodge before being forced to tech. Now, in a difficult spot off stage, actually. Gonna get his jump back, but what's the mix here? He ran the rules. As long as he touches the wall, he's alive. That burn, baby. You know how it is. Oh! Strong, baby. Old, reliable. And if you want to throw a hitbox out, there's few moves better in the game than that one. Weak knee into strong knee. Everybody's Falcon in this goddamn game, Nurse. Crazy. Ain't that the truth? Okay. These platforms are amazing for Keiko. You can see how he's wavelanding all around, but of course the confirm from Beastly actually taking the stock. Wow. I'm convinced Beastly's doing it for sport. I'm convinced he's going down on purpose. He just wants to feel something, Fabs. He just wants to feel something. It's like the thrill of life. There's the down tilt, the sweet spot too, so you might get game snatched up. There's the back air as well. The clones is there for show. Air dodge up. No resources left. What does Cake have? That's going to kill him pretty soon. Oh. Oh, no. 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 Not like this. Oh, no. It's all going wrong. Oh, no. Eftel, MVP of this game. Yeah, understands the walling, yet gets away. Good ASDI out from Cake to move away. No way. Oh, can he remix it? I think if he had committed, he could have got another one. Can't risk that last stop, though. You absolutely can. Oh, the nair! Snatches him away. There's a shine grab. Does he have to tech? No, but the aggressive fair gets Cake back. Oh, and the sweet spot back here. Still living, though. Port, big stage. The grab, what do you got? No, punish. Kakestall is going to die. Relentless from Beastly. Absolutely relentless. This is the second time we've seen in this top 4 Kakestall mess up a ledge punish to lose a game. He had that. All he had to do was drop down dare like he's been doing. My generous friend Kakestall, man. My generous friend. It's the season of giving, I hear. I don't want a 3-0 blowout. Let's go game for game, Beastly. That's lame. Yeah. This one's for the people. Oh, man. Beastly will be happy about that, though. The momentum showing. Adaptation showing. Understands what I need to be doing. A lot of these Gatling combos are working out and putting big damage on Kakestall, by the way. Look at them. Able to kind of set up on the platform and then, you know, apply a lot of pressure on these up airs, these fairs, keeping Kakestall guessing. Yeah, can you believe just a couple months ago that was better? Insane. Pepperidge Farms remembers or whatever. Can't get the forward air, but the up air is there for coverage. More. Oh. I need more. Run it back. Deep off stage, no clone. The beat kind of just lingering there, covering Beastly. Now reversals from Cake. I like it. And dude, Cake has been finding so much value off the back of this forward tilt. I feel like not a move people often assume is a good one in the fair. That was hot. The side B off the ledge after guessing that Cake would give it to him for free. Beastly, read on reads on reads. After all of that acute angle to recover as well. So smart from Beastly. Still going though. This boy got momentum, Nurse. He got momentum. Stop. Hold on though. Cake trying to put a stop to it. There's a down tilt. Where you going now? Trying to cover it. No clone available though. Beastly stalling for his goddamn life. Survives the walling. There's the up strong, Nurse. Again, forced to go high, and that goes unpunished. Weak up air gonna stay Kakestall off stage. No clone online right now. Trying to extend with the up air. All right, it's back. Get rid of smoke maybe. Can't find it. There's a shine spike. Shine. The tech from Cake. Oh no. What is he thinking up there? Cake unsafe. All right, the tech away. Getting him out of danger. Oh, wow. How the hell do you find that? That was crispy. How do you find that?
I didn't even know you could do that. Crazy. Cake showing us how it's done. Scared right now. Like, oh, you can do that? Do we get to keep that one too? The jab, down tilt jab. You know how it is. Oh, bad situation right now. Beastly able to find his way back on. Pressure with these shines. Down smash to whiff punish. Okay, back air in the shield. Where you going? Another dash attack. 2 of them. Off stage now. You gotta find this kill confirm if you're Beastly. This is going from great to bad very quickly. And with the clone online, it gets even trickier to work your way out of this disadvantaged state. The angle not good enough either. Thankfully, DI's out. Hold on, yeah, you're on Really? fire. No special pummel. Wow, doesn't break out of it. And I feel like that's just catching Cake sleeping a little bit. Every single time you should be going for that. Good fireball coverage as well. Just a little bit, damage here and there, ticking up. He needs it as much as he can, but the Cake can't confirm. I feel like that would have killed if he had just let the up smash rip. I don't think he believed. You got it, man. You gotta. All good though. We'll pretend it actually happens. Inhales one cloud of smoke, ready for it. Absolutely able to get the combust online as soon as he needs it. Any point during this game. You don't want it at these earliest percents so that you can keep spamming clone without using up your combust stacks. Another grab. Where we going? Nice. Guesses correctly. Oh no, on the recovery. Beastly needs this game to count. You don't want to give it away. You've worked so hard so far. Ledge cancel. Gets him back onto the stage. This Cake pressure. So good. Forced attack. More Gatlings. What do you do? Oh, Jugador inglés que está bailando sobre la cola de Siski, danzando poquito a poco. Okay. Push him off stage. The wall, it's going up, and the trades. The wall is going up. You already know how it is. It's that Fortress of Solitude, but BC don't want to give it up just yet. Nice angle. Fireball! Have you got those, Cake? Oh, but misses the back air. Even the weak hit, these upstrongs are coming out hot and heavy. Forced attack. Beastly not hitting the tech option. Now back to neutral. Cake fighting through. These down tilts not hitting. 1-2 on the nair. Doesn't go into the 4-strong back throw. Forcing Beastly off stage, and Cake Assault is ready for it. Just super smart setups like that, you know, pushing the clone off stage to force you to go high. But hey, man, I'm in the smoke hiding, waiting for you to recover high with the sweet spot back air. Damn, and Cake covering it. It can even be scary in situations like that if you don't know which one is the clone, because you might think Cake Assault is coming to get you off stage. So really good stuff from Cake Assault to set up that situation. And again, as many games as we've lost off the back of a flub kind of set up at the ledge, it's nice to see 1-1 off the back of a ledge setup. I do feel bad for Beast, man. I feel like that was his game to lose, man. Unfortunate. Either way, though, still got to keep on tracking on Julesville now. Big damage. The up airs. Oh, bringing him back down with a downer. I like that option for the reset. But doesn't matter, though. Cake fighting back. And I feel like on a couple of these tech situations, Beastly is maybe guessing in situations where he doesn't necessarily have to. For sure. I feel like off the back of the down airs that high, you could be able to just react. Maybe I'm crazy. No, that was crazy, Naz. That was crazy. Did you see that movement? You didn't see my reaction, but it was not a nice one. That was sickening. Disgusting. And that is just fear. Sure, there's nothing else about it that's not reads. That's emotion coming through on the stage right now from Cake Assault. All I can do is shake my head in disgust. Lord. Cake fighting back though. Double down and doesn't get too much from it with the mental effect of getting spiked like that. Might hurt. Nice. BC though surviving. Pressure now. Keeping him low. You got this angle. Nice. That back air coming through so reliably. And after losing that stock so early, Cake Assault fights his way all the way back. And I think he's been so good at that. I like the weight. I like the weight. You get the hitbox you want. Combustion online. Okay, this boy fully inhaled. Beastie still applying the pressure. On fire now. Has to watch out. It is so funny every time Beastly should be dead. Oh, he misses. Could have gone for the up smash. That's got to be a missing put. Every time Beastly down airs Cake Assault shield, he just wave dashes back. Oh yeah, like, I want no part of any of this. Yeah, like. Okay. Good grab. Good find. Aggressive. Shine. Can't press too many buttons on Jetburn Shield. You know what's coming. That frame 2 shine is right there. We shining. And I feel like Cake Assault had the read on the aggressive option. He actually did a down tilt to the ledge to try and catch it, but just missed time it, giving Beastly an opportunity for a kill confirm. Back on stage now, gets a little greedy, but not punished too heavily. Oh, loads no of jump. Attempts. It's really working out for BC. There's a shine. Oh, the shine into the plat drop there. Cake in trouble. No clone available either. They're going off on their own apparently. Oh, that would have been it. You
You know which one the real one is. Fire online once again. And the shine into the up smash is good enough every single time. We got we want to talk about that game 3 looking like it should have been Beastly's. It felt like that's what it should have looked like. For sure. All you need is a couple shine confirms. Zetaburn is right back in that. We shining. Oh, good move. Okay, Hodojo to finish it off, guys. Try plats. Watch out on these plat drops. Both these characters very scary when they land on you. Both of these characters are truly ridiculous on this stage. Call it like I see it. There's just these Gatling combos are helping Beastly so much. Look at the damage. And this is the stage. That was Hodojo giving him that huge combo. Cake Assault got to choose to go here, and even these close side blast zones means that those fair fares are going to be so much more threatening than they would have otherwise. I'm a little nervous. I'm a little nervous. You got to turn it up because at the moment it's not looking too good. Okay, no cape available. Okay, down tilt though, poking up the toes. No confirming, might be overextending. Beastly could get a reversal soon, but the back air walling. More of it. Can't get the right hit of Nair, so Beastly will still survive. Good crouch cancel from Cake though to make that bear not confirm into anything. Deep off stage, what do you got? Nice tech, and now running it back. Cake Assault. Trouble. That's it. That's it. That's all it takes. Catching the option off the ledge. Great read from Cake Assault. Getting the clone and smoke all over this stage. Trying to pressure Beastly in this game 5. That air quality is awful right now. I know he's struggling. Sorry. Okay. No fire, but it was unsafe out close. Gotta do something else. Oh, that's there. jump. Good pickup. You'll take this any day of the week. Beastly's DIing in. Oh, we are getting looped, Nurse. You gotta stop that. Falling up air like that with the poke. Amazing. So much time. Amazing. So chase. much time. I mean, he wasn't still in his stun, but it's just the knowledge, knowing what button are you really gonna press. Okay. Doesn't matter if we hold down, we can still get a grab. Nice, but the wave land on the shine, miss input. You can see Beastly just misses that one. And that is such a crucial mistake to make in this game 5. Beastly now on the back foot for what feels like the first time in forever. Cake Assault putting the work on him. With the claws, That's Shine it. Spike too. I talked about it. That's there it. it is. Beastly nodding his head, saying, you know what, hey, maybe I I'm knew right that back one. into it. I've seen that one before. Beastly down but not out, fighting back in this game 5. Cake Assault, do you have it in you? Can you make it back to the grand final side of this bracket? What can or we is get? Beastly the underdog? Beastly nodding his head, he knows. No! Parry! The parry! Nothing from it though, not too much. Still a little bit of percent on the board. Cake in trouble, Nurse. On fire, trying to get out of this corner. The forward air, a little ill-advised. The DIN from Beastly gives Cake an opportunity, reeling back in his chair. How the hell do you land versus goddamn characters? The grab though! The DI just called him out! Beastly! We're going high! And Beastly in game 5, Cake Assault bleeds! This guy is the GOAT. This guy is the goddamn GOAT, Nurse. How did he find that? That boy Cake was pressuring Beastly the whole goddamn time off stage. You give Zetaburn one chance, sweet spot forward. I need an aspirin, brother. That's I crazy. need an aspirin. That's crazy. Insane. That is ridiculous. Beastly converting in the moments that count. And if we go back even 1 minute into that game where Cake Assault had a healthy lead going into that last stock, Beastly killed him at 77% with a Shine Spike off stage to bring that all the way back. This is unheard of. It's ridiculous. Cake did not get top 2. I didn't know it was possible. I didn't know it was Quite possible. frankly. That boy Beastly though. That goddamn boy Beastly. Oh my god. He's something. And it really felt like every single time there was an opportunity for hey, we were counting them. It felt like every single time there was an opportunity for some kill confirm to come through, Beastly found it, man. There were no flubs, and I even think back to that, I believe it was game 2 where Beastly was able to take the game off the back of a flubbed edge trap from Cake. What if it had been different? I really do think that like Beastly really takes his chances, do you know what I mean? If you give him that one opportunity, if you don't shut that door, Beastly just comes and knocks down the whole goddamn house, man. And he's really, you know, giving it to Cake. The off-stage play really mattered, especially that last stock as well. Look at this. Stuck in the Just smoke. knows. The smoke not saving you. And you what's can inhale crazy, as much as you want. if Cake had fast spell in that situation instead of double jumping, it truly would have been ridiculous. Absolutely crazy, man. I cannot believe, you know, Cake even found
a way to kind of recover back safely until just then. You know, he was doing such a good job of kind of avoiding what BC was putting out. But as I said, as the set was progressing, these Gatling combos applied so much damage and really was a difference maker. And it felt like, you know, he was in trouble. But of course, I think we're going to go back to our mic man, Lentini. Talk to us, bro. What a top 8. Are y'all having a good time? I cannot believe how that last set went, y'all. The level of skill in this game, it just came out a few months ago, and already we're seeing things we couldn't even imagine. I want to get a pulse check for y'all. It's Canada versus the USA in this grand finals. If you think Beastly has what it takes, make some noise! And if you think from winner's side, barely dropping a game all day, Marlin has what it takes, make some noise! 2 champions, only 1 crown, no more second chances. Take it away, commentators. Bars, bro. Okay, Yo, okay. Okay, Lentini. I got chills. I got chills. No, but bro, this is about to be hype. If you asked me all weekend, even before this tournament was coming up, everybody I talked to, I always said, I think Marlon's going to win this event. And they kept telling me, what about Cake, though? I said, what about Cake? I said, what about him? You know, as we saw in Winners Finals, Marlon is that guy. You give him some time, you know, to readapt from Genesis with exactly his best showing. You give him some time on the platform, he'll show you. He's there, man. You know, he really understands the game. Fundamentally, he is one of the strongest players, I would say. 100%, and you know he's a grinder. You absolutely know he's a grinder. He's been doing it for a very long time, and so no surprise to see him up here with the best of them. And I think we're going to see something pretty interesting happen because I know I was talking about it earlier in the day, but one of the weird things about this bracket, comparatively speaking, was there were very few Zeta burns. Sure. Right? Compared to a lot of the brackets we have been seeing, and Beastly's been the one to take it all the way this time. But Marlin hasn't really run into any on the way here, and that's typically considered a pretty challenging matchup for Orkane. So really going to be tested on the grand final side of things as Beastly comes through with this Zeta burn, and he is playing about as hard as you can ask for. Absolutely. Definitely on the nose, playing very hard. I've seen these two guys play a couple of times online, and it's gone game 5, I believe. Okay. I think both times they played it went game 5, might be wrong on that. But it's not an easy task at all. I know a lot of Orkanes, including myself, do not like this matchup. No, not at all. Because I feel like it feels like Zetterburn does what Orkane wants to do, but way better. And he's killing more reliably. You know? You talk about how Orkane has this sickening frame data, has that down to up smash confirm, all these confirms, right? But when you look at Zetterburn, he's doing the same thing, but you're on fire. You're ticking, and sooner or later, you're exploding at 80. Orkane's friction allows him to be, you know, quite awful in disadvantage. Yeah. You hit that little whale, you're gonna be getting hit for a long time, so it's tough. 100%. And the other aspect of that is he gets shine spiked off stage without a puddle. It's GG at any percent. Yeah, you're right. Hold on though. Getting grabbed for free. There's the puddle shot. Interruption, you should I say. Look at the baby dash extension. It's so smart. Yeah, that's one thing that Orkane is so good at. It almost feels like you have to have the baby dashes online. I would say that, yes. And something we've seen right off rip here that's interesting for Marlin is he's using that neutral B to very consistently catch the down B cancels coming in from Beastly. I feel like that's something that Cake had a little bit of trouble punishing, and Marlin's done it time and time again. A bit of an overextension from Beastly, and Marlin capitalizes immediately off the back of it. No freebies allowed, says Marlon. Okay, shine on the platform. I like that, just to interrupt him, scare him a little bit, but easy one. And that, look how reliable it is. And like we said, it's crazy how consistently he finds opportunities like that, because it's not like they're just giving him for free. That combo in that situation isn't even true on certain DIs, but just reacting so good. The signs of a top player who makes it happen every single time, and now trying to put the pressure on Marlin at the ledge. Again, that neutral B forcing him to go high, but it doesn't matter. Zetterburn's time now. There's the Gatling, of course. Yet again, goes for the forward tilt. He is scratching. A move people don't typically expect is very good, but actually has a surprising amount of range and misses the down B cancel. Not in grand finals. We just gifting stocks, Nurse. Okay, there's the nair into more. Wants something else. There's an up throw, but DI is good away from Marlon. All right, what's the option in neutral here? I feel like it's so funny whenever Orkane does that like extended up B to the other side of the stage. Both players just look at each other and dash dance for at least 5 seconds, just like, all right, what do we do now? Okay, Marlon's not even, you know, with a huge lead, and there it is. Just cut in half. Marlon losing that big lead he had.
Beastly right back into it. Now you're on fire, ticking, but doesn't matter though. Marlin on the aggressive side. The shine grabs. Doesn't matter if I whiff the shine, the grab is right there to save me. Compensation. And the ridiculous thing about this is off the back of 2 gifted stocks from Beastly, crawling it all the way back with Marlin. Trying to close this one out. You love to go up 1-0 in grand finals, especially on the winner's side of things with this Arcane. Okay, let's dash attack the whiff punish. Baby dash, so nice. Good platform weight as well. There's the up air. Where you going? Avoids the puddle shot. Good shine stall as well from Beastly. No sweet spot though means that no kill is gonna come through. That is definitely the sweet spot though. Forced to recover high, and Beastly trying to catch him slipping the DI. Good enough from Marlin. Both hits of that back air, gonna connect. The down smash doesn't kill. Good coverage. Hold on, avoids the up smash. No up smash either. Is that maybe? it? Just goes for the up air instead. Weak hit. All right, trying to fight his way out of this corner. That grab so reliable, and actually dies off the side. Yeah, DI's the wrong way. Man. The sour up air can be kind of tricky on the DI, so BC not happy with that one. And that was definitely a game he's not exactly gonna remember too much. Gave to a 2 SDs like that, or 2 unfortunate stocks either way, but it was able, to bring it very close to that game 1. But Marlon's still the victor. 100%. You have to have a short memory in competitive rivals to be 13. Oh, yeah. I'll tell you that much right now. And again, a game where you had 2 SDs, 2 unfortunate situations, and you were able to make it that close. Imagine if that didn't happen, right? You can run it back with a certain degree of confidence. I don't think Beastly is too mad about that game going the way it did. Sure. I attack my shield. Gotta be careful. Yeah, you can't dash attack below 50. For real. Just don't even try it. No point. Okay, Beastly's turn now. Yep. Ooh, missed the DI. More. Big combo. Just getting the sour hits forward. What are we Probably wants a doing? sweet one. Marlin has been doing these early upbeats with Arcane above the ledge and then drifting back to the ledge. It's so tricky, and I haven't seen anyone else really do it that much. He's pretty nasty. I like it. I like it. Oh. Weak Up up air. DI out on the up throw. I can still get something, says Beastly, but can't get the finisher though. There's the 4th throw. Now you're off stage. Puddle shot avoids it though, and the nair as well. Beastly surviving. This lion's got many lives. Oh. Nice DI. That's the change on that back air. If you're able to DI it right, it's not 100% true, but Marlin missing the Orca jump. Unable to get back to the ledge, and Beastly takes the lead for the very first time. Okay, puddle shot catching the jump. Has to recover, but the down strong is there. Empowered as well, but no kill though. Beastly surviving. Hawk, big stage. All right, can he get the tipper? He can. And that move is so funny because genuinely I couldn't tell you what reliably makes it work and makes it doesn't work. It's just such a weird throw. It feels like sometimes it works exactly how you want it to, like that, and sometimes people fall out of it after the first hit. Okay, back air, oh, no. 2 of them. That could have been nasty. I thought he was going to go for the fair as well. Okay, kind of mashing there. Beastly was kind of capitalize. Oh, forward air. Double sweet one. Lord. Pressure. That's pressure. Okay, these boys are scrapping, but it doesn't matter though. Beastly needs to get something. Marlin is so fast off the ledge. It is so hard to pin him down. Covers to the other side of the stage. The parry again. Beastly trying to get these reads back to center stage. That special get up saving Marlon's bacon, by the way. 100%. And I like that he saved it for a situation like that where it was super dire. Sure. Definitely was not on the back of Beastly's mind. Forward smash. Putting him deep off stage. Is that one gonna hit? Nice angle! Gonna be able to get the jump back. Marlin not going that deep off stage. Stalls with the shine and the missed timing once again, but doesn't get the up smash either. I cannot believe he went for shine grab instead of up smash. That must have been autopilot, surely. Doesn't matter though. Doesn't matter though. We still find the up strong somehow. Okay. Okay, smash for smash. I like that. We be whiff punishing with strong attacks. Lord. Give him 4 quick ones. Has Ask to him burn how the he feels. Wow, the call out on the spot dodge too. That's confidence. Boy, discipline. I like that. There's the up though. What are we getting? Just enough air? Another one. Gets 3. Gets the belly hitbox to spike him. And we still got it on baby Marlon. dashes to Marlon. Marlon. Okay. Spot. Oh, that would have killed. Chill out, please. The eyes on the up throw. Sure. Able to get something. Still going. Still going. Nice. Big damage off the back of that double up air. Unable to find his way out of No disadvantage. puddle. Is that strong? And that's it. Production knows, man. Production production has been on it. That's a settlement, mate, honestly, yeah. He's like, no, that one always goes. I know what I'm talking about. Making me look stupid, I'm sorry.
Oh, man. Okay, though, 1-1, Beastly, right back into it. Not on port no more. We switched up the stages, says Marlon. We're on Julesville now in a different town. I really like this stage, and I don't know how maybe these characters too necessarily feel about it, but I like having the space to play around with the puddle, the space to disengage from Zetterburn, and there are a lot of really cool combos you can get off that moving platform in unique situations. Yeah, there's a lot of unique platforms. Of course, that one that moves, the middle platform. Of course, that one up top that comes and goes sometimes, like right now. So yeah, that one's a villain. Forward throw, like that off the net. Where you going? Covers the recovery. Nice, baby dash again. So consistent off that down tilt into the baby dash up tilt, and just extends that combo that much further. Sweet spot forward there off the grab. Yo. Oh. Can't find the sweet spot off the back air. Can't find it either way. Nothing. Oh, slides off the ledge too. Crispy movement from Marlin, but DI out on the forward tilt. Almost does it for him. That should be it. Weak forward air into strong forward air. Beastly just doesn't miss him. I told you, bro. Everybody's Falcon in this goddamn game. There's the shines. Down there as well. Where you going? Marlon escapes. Goes for the up air. Gets the belly flop, though. That's not good enough. That's not good enough, Fab. Not at all. Oh, my God. The scratch. Showing the nails once again. That manicure putting in work. Going above the ledge. Constantly being dash attacked, and still the pressure is on. Okay, big trade. You don't like that trade. Absolutely You do not like that trade, Marlin. Oh you do not like that trade. BC on a tear, Nurse. He's looking unstoppable. I'm gonna be real with you. What do you do? What the hell do you do? I'm out of answers, Fabs. I'm out. I never had it in the first place. I'm gonna be real with you. I thought I knew. Okay, Nice, good coverage nice. for down strong. That move does hit quite horizontally as well. Marlon good at abusing that. On fire though, have to watch out for this last stock. And there needs to be something crazy off stage here if Marlin wants his way back into this game. Beastly has been playing too well in neutral, too well in this advantage state. You need to push every single opening you get the distance. Okay. Can't find it. Yep, has to burn the recovery, but either way, just goes for the panic F smash. I've been there. I've been there. I'm nervous. I get It's it. grand finals. Get off me. Unhand me. Leave me alone. All right, what do you got? Nothing from it though. BC escaping with a dash attack, doing a good job. Even if you hold down, I'm still there. Fireball, now you're caught. The eyes away. And that's it. No, misses it. A rare miss from Beastly, an opportunity to close out that game. The F smash ripped a little bit early, and now there's no puddle on stage for Marlin. On fire. Here we go. Down strong, of course. No stop taking it, just surviving. That's the nerves coming through. Every Arcane crying right now. There's the up throw. Confirm into the up air. Okay. And all of a sudden, a dream for Marlin, able to put himself back into this game. Nice DI to the ledge, keeping himself safe. That boy got full out. Again, yep, you ready for it. So I'm Being got said, full out. Potentially opens up the mix-up opportunity for a forward air if he's going for that DI way, which will also kill. Zetterburn has infinity options, and Beastly knows every single one of them. It feels like every interaction that these guys have in neutral, he makes sure, Beastly, that you're on fire. And as long as you're on fire at above, what, above 90%, 100%, you're getting forward thrown for your troubles. It's not going well. And I think that game and a couple others have been defined by trades, Babs. It feels like so many times Arcane is trading with Zetterburn in this matchup, and I have yet to see it turn out in Arcane's favor. I agree. Oh no. Yep, Gatling not working this time. Good, I believe SDI down from Marlon to escape, so. Big old floor hug. Floor hug in this game. We getting comfy. Okay, dash attack, rolls in, doesn't matter though. Good tag chases. The baby dash extensions once again. Micro movement. Okay. You ever seen Zetterburn confirm off the back of Nair 1 hitfall? Beastly's something different, man. Yeah, that one's new. That one's for the fans. For the fans. Okay. No jump. He gets it back. Force Down B. low. Rides the wall. We're alive. Yep. What do you got? As long as I can tap the wall, I'm alive. Says Zetterburn. But it doesn't matter though. Down smash coverage yet again, Nurse. And those are the situations we have to see Marlin convert in. The checkmate situations where you know you have that kill confirmed, and it's just an execution check on whatever Beastly's mix-up is. Hold on, this pressure though from Marlon. It's looking tough. Yep. Dash attack again, that move is active. Even with the negative distro, there's the grab. The guy's full out, doesn't matter though. Slides off Zomba. Still Beastly picking it back up and picking off Marlon with the up strong, scooping that boy up. One of the frustrating things about playing against Shine is there's very little risk to just throwing it out and seeing if it hits. And it feels like there's been a couple moments where Beastly is like, this might cover something. And that just kills you at 100 off the back of it. Okay, up tilt into the down strong. Beastly might survive. Yep. The eyes to the full corner. Living.
Next one should do the trick though, and able to get out of the side B on hit. Beastly a little misinformed on that situation. Yo. These down smashes at the ledge have been the difference maker, fans. You might have found something new in the book. There's a shine. We shining. It just feels bad. It just... Yo, please. Is Oh he dead? my god! Boy, he's mixing him. Marlon fighting back though, still alive. Needs to keep this lead. Can't let Beastly Nice. come back into it. We've seen how Beastly responds when he's at a deficit. 100%. Time and time again, especially against Cake Assault, we saw these leads run back. Marlin needs to put this one away if he wants a chance at not having this bracket reset. And the back air is going to give him an opportunity to do it. Now you're off stage. Doesn't go for the down from this time. Nice. Just keeps the grab. Resets. Should be it, maybe. Can't find the back air confirm. No Just forward air there. either. Floor hugging. Puts him in a tough spot. That should be an up smash. No, Marlin just missing the confirm. Could have been a baby dash in that situation. And little things like that might tell the story of the set, you know, you never know. Oh! Maybe a finisher? Sneaks his way back on. You just have to tech chase. No, both of them. Lobs across the board. We are getting scrappy. Surely not. Surely not. Surely not. Just kill him, like, right? Lord! It was getting scary. Yeah, the DIN on the down throw means that that down smash is going to be true. And Marlin shaking it off right now. Gonna push it to a game 5. The ibuprofen still going strong and letting him know. He let himself know, I'll tell you that. Let's make it happen. On Forest. Oh, man, against Zetterburn? We leave that open? This is scary. This Very is scary. not where I would want to be. I'll tell you that much. Marlon's son knows something I don't, but damn. There's no fear in this man. Nice don't- parry. After all them forward air edge guards, you want to take him to Forest? I don't know, man. I don't know, Nurse. Nurse, I don't know, man. Hey, man. I was right there with you as soon as we saw the stage pick. Okay, then Marlon got to do something. All those nairs in the world are not working. No puddle either. Yeah, do we you can do? cover it, but lets him get back to ledge. Yeah, there was no puddle there as well. Opportunity for Beastly. Just goes a little bit astray. The cancel, though. What he got? Nice roll in. That's the only way out there. Can't commit to the F strokes like that against OK. Now you're down, getting down strong for it. Off the ledge. Okay. Good reversal. The crouch cancel as well, giving him an opportunity. And it seems like Marlin has made an adjustment in neutral to not shield or even go for parries on the side Bs, but to just get hit by them and crouch cancel to keep advantage For sure. going. That being said, Beastly able to find that empowered forward throw, God. and this is starting to look grim. That hurts, I'm telling you. Okay, gets grabbed. Where you going? Yep. Jump No up back to the air. nair. Now you're off stage. Awful position. Down string again with the empowered of the puddle. Wow, And he it died. killed. Maybe I understand the stage pick. I get it now. Nice work, buddy. I understand. Oh, this is potentially it. Scary Beastly might position stand off stage, forced to commit, and Beastly not fast enough to punish it. Oh no, I need the text, brother. Something. This is big damage. Forward throw. Off stage. Catches the Looking- jump as well. What do you looking tough. do? Shine, my beloved. Did you see? Beastly shook his head before he checked to try and game Marlin in real life. That's tech. Nice. Actually dies as well. The shimmy's not working for Beastly though. Down throw the eyes out, but still doesn't get anything. Forward though, or forward actually I say, not safe on shield, says Marlon. Now you're off stage. Fights the recovery. Really comes back aggressively in that situation. Could have gone so poorly. Marlin though catching his jump once again. On fire, gets the forward air. That's and it! dies! The Wow. stage pick working against Marlin. That does not happen anywhere else. Don't give Zetterburn a chance in. You have to finish it now. Finish your food, please. Listen to your mum. Finish your food. There's the up tilt, the nair as well. Big damage. Back Calls out air the with jump. a sour spot. Oh my god, I thought it was real! And the signal is gone! And so is Marlin! The down tilt into the up strong confirms it! Game 5 in Marlin! Is your battle of BC7 Rivals 2 champion? No sets dropped, by the way. Easy. No sets dropped. Simple. This guy's insane. He's back. He's back. He's back. What can we say? The guy's back. He's back. And with solo or game, Yep. no raster necessary. I didn't even see him. Doesn't even need the bird no more. The bird is no longer the word. We all on the whale right now. That's what I've been saying. Man, what a grand final. I feel like we had a little something for everyone in that top 4. Oh, for 100% sure. we For sure. did. That was crazy, guys. That was absolutely nuts. Big congrats to Marlon, of course.
Cake and Beastly and Spargo and everybody else was nice, but Beastly was, should I say Marlin, was just that level higher. Yeah, and it feels like time and time again, Marlin will get into these like scary situations and like clutch games and just turn up in a way that we're not necessarily expecting of him, especially like going down in certain situations against Beastly, going down in certain situations against Cake, and just crawling it back time and time again. It feels like the execution for him is almost always there. The up air coverage from the up throws is so smart, because you see a lot of Arcanes will go for the up throw, and not even against Zetterburn because they're afraid of the shine, but when they do get these up throw confirms, they go for Nair, maybe a back air confirm. Just going for up air covers so much, and you're still in the air, able to get so much percent. Little things like that does make me think that Marlon really is, you know, just so hard to catch up to. Yeah, he's pushing the character further and further, and even like we talked about throughout the series, being able to get those down tilts into the baby tash up tilts to extend those combos, that's the difference between 20% and some of the 70% strings that we've been seeing Marlin get throughout this tournament. For sure, absolutely amazing play. But I definitely want to give my flowers to Beastly, by the way. That boy has been grinding more and more. Every time I play that guy, it's just insane. Beastly is a beast of himself, to be sure, you know. Getting second, getting his win over Cake, you know. Yeah. Low-key got a little bit farmed in winners, right? We'll be honest, we can be honest. Got a little bit farmed in winners, brought it back, you know what I'm saying, in that last set, and said, you know what, there's a reason I'm back in this, you know what I mean? 100%, man. It is... This game has a bright future. Absolutely. I'll tell you that right now. When tournaments are ending like this, when upsets are happening like this, when the winner is far from a guarantee, it's so hard to argue. But we're going to throw it back to Lentini up on the stage with a little something to say. Wow. There's something special about this game, I gotta tell y'all. I have never been on the edge of my seat quite like when I'm watching a Rivals Top 8. Truly incredible performances. I gotta give shout outs to everybody. We're gonna start pulling them up on stage real quick to give them their medals. And starting from the 7th place, we've got Rangu and Genanger. Good stuff, y'all. And in 5th place, it's ZB and Mystery Soul. And coming in at the 11th hour, look who it is, our 4th place victor, it's Spargo. Now let's take a look at that incredible top 3. Such tight action all the way through. It was hard to call who was going to win that one, but at the end of the day, in 3rd place, we've got Cake Assault. And in 2nd, with multiple upsets to get where he's standing today, it's Beastly. And last, but certainly not least, finally answering the question after we've all wondered for so long, who is the best? It's our Battle of BC7 champion, Marlin! Y'all, give it up one more time for your top 8. Thank you so much for having me, y'all. It's been a pleasure to be here. Definitely don't go anywhere because we've got Melee, we've got Ultimate. I'm going to throw it back to the casters one more time. Nurse, Fabs, close us out. Oh, man. Oh, man. Heavy on my heart and heavy is the crown as Marlin takes the 1st place position in Battle of BC7. Like Lentini said, man, the people wanted to know. They wanted to see the matchup happen. Yep. And it delivered in as big a way as you possibly could have asked for.
very fitting for a Canadian to win the Canadian event. You know, big shouts to Marlon. Obviously, big shouts to the whole top 8, but Marlon, of course, was that Cinderella story, man. This guy is unbeatable, honestly. You know, people talked about how Genesis, hey man, you know, he's not looking too good. Maybe he's fell off after that comeback finally. But look at Battle MBC right now. You know what I mean? He played Cake and he didn't look that close. It definitely sets the stage for future tournaments to come. Cake Assault not the dominant force that perhaps we expected, and then even people like Toothbrush Beastly able to sneak ones off him when the time is right. So man, like I said, the future of Rivals of Aether 2 looks bright, and I, for one, am just happy to be here, to be a part of it. No, absolutely. You know, I hope you guys in Twitch chat, wherever you're watching this, or in the crowd as well, enjoyed what we were able to perform. It was an absolute blast. This top 4 was crazy. I was looking forward to it, you know, as much as I could, because I've been looking at bracket thinking, oh my god, I can't believe I'm blessed to be able to cast it. I hope you guys enjoyed. It was an amazing time there. And of course, it's always a good time to cast with you. I think we kill it every time we get on this mic. We keep doing it, man. We keep doing it. No matter where we are, you know, France, if it ain't broke, Florida, don't fix it. Canada now, you know, so always a good time with you, Nurse, of course. And, you know, it is an absolute pleasure, a blast to be here. What a fun time, man. This top 4 was special, honestly. Yeah. Huge shout out to everybody involved. Thank you so much for joining us here for the Rivals of Aether 2 top 8. But don't go anywhere, because when we come back, Melee is going to be coming up, and I know, Fabs, that is going to be a doozy as well. Absolutely. So I've been Nurse, and I've been joined by Fabs for the very last time this evening. Thank you so much, guys, and we'll see you around the corner. Aló, Presidents. ¿Cómo estamos, gente? Dios, se me ha pegado el saludo de Juan. No sé por qué, por la carísima, ¿eh? Bueno, gente. Al final he dicho que iba a venir un poco antes. Os he mentido, lo siento mucho, ¿vale? Ya... no pasa nada. Mal, ¿qué te pasa ya, Tenuque? Ya estás llorando, cabrón del Tenuque. Bueno, a ver, empezamos con Melee. Esto es extraño, este canal, yo lo sé. Ya, boom, vamos, espérate. Muchas cámaras. No, esta no, esta. Empezamos con Melee. Pero hoy, por suerte, no vengo solo. Que ya es decir, ¿vale? Se acabó el pick. Lo siento, Tenuque, tío. O sea, tu juego favorito, el Rivals, que juegas tanto, lo que hay. Ahora toca Melee, que es pick, pero menos. Bueno. Y después ya lo peor, ¿no? Que es el Ultimate, ¿no? Es lo que viene todo el mundo, pero es lo peor. Claro. Suele pasar en esto. Bueno, pues lo dicho. Pide perdón, ya lo he hecho. Panchito, el otro día ya pedí perdón cuando me colé con una donación que pensaba que era como 10 minutos más, y entonces la gente se picó, no sé por qué, y empezó a dar dinero como animales. Ya está. Sevillista que no vote. Dios, tío, el fútbol. No, gracias. Para vosotros. Bueno, pues hoy vengo con un acompañante. Hoy vengo con un buen amigo. Y espérate que te voy a acabar de ajustar el audio de este buen amigo para que salga. Aquí lo tengo. ¿Dónde está? Vale. Si ahora cambiamos aquí y hacemos una pequeña transición. Ahora en principio tenemos al señor ML. Creo que se te escucha, ML. Ya se puede hablar, Tenuque, vete a la mierda. No sé por qué, pero vete a la mierda. O sea, simplemente. Ya está. Es lo primero que quería decir. Es la primera interacción de este hombre, ¿eh? Es lo primero que tenía que decir en el canal de Wolfe. La primera interacción del día, de ML41. Bueno, para quien no lo conozca, ¿quién es ML? Es una parte de buen amigo. Se me escucha muy alto, sí, porque estoy súper cerca del micro. Ahora se me tiene que escuchar mejor. Bueno, estaba súper cerca. Ahora ya cuadrado todo. Vale, ¿cómo os escucháis? ¿Cómo le escucháis a él, gente? Al señor ML41. Pues también lo estoy hablando. No, coño, a ver. Normal. No me libro de este pavo ni de cara a la gente. No, correcto, está en todos lados. Bro, DJ Mario, ya está. Ya estás como DJ Mario. Bueno, pues... más bajo. Se le escucha. Vaya salto ahí, el boxer y todo. Se le ha visto todo, ¿no? Se le escucha, sí, jamás. Está bien. Y se sacaron un Smash, pero con seguro de atrás. No, dejamos a... Sony ya hizo el intento del Smash algún día y no salió muy bien, la verdad. No salió muy bien.
Bueno, pues lo he dicho. ¿El qué? Tenuke, que es el humor en persona. Bueno, eso siempre, sí, ya lo sabemos. Un pelín más alto dirían a él, sí, ¿no? Porque creo que está un pelín más bajo. Vale, en principio ahora deberíamos estar igualados los dos. Voy a poner el micro más cerca, voy a subir esto. Bueno, pues ML41 es una parte de amigo. Es uno de los organizadores. Bueno, ya no sé cómo estás, la verdad. No sé si estás tan metido en la organización y todo esto. Estoy metido con Bolo, pero Bolo ahora es el que mueve la mayoría. Bueno, pues uno de los que. Como que dentro de unos meses, en junio, vamos a hacer aquí el pequeño spam, ¿no? Hay torneito en su tierra. Sí, de hecho está, a ver, lo digo por aquí, pero esta semana se anuncian varias cosas, del Tempest. Se anuncian cositas del Tempest ya. Bueno, que sepáis que va a ser un torneo el cual esta vez yo voy a ir presencialmente, que ya he pedido vacaciones del trabajo, el cual estará muy bien. ¡Hombre! Gelo, muchas gracias. Gelo, muchas gracias por ese Prime. O sea, muchos Primes esta semana, muchas suscripciones, mucho de todo, Es rentar el torneo. Sí. ¿A qué hora empieza singles de Ultimate? Pues ponle de aquí unas 4 horas, más o menos. Sí. ¿Y ese quién es? Un amigo mío, alguien que conoce bastante mejor Mele que yo. Un random también. Depende del día. A ver, en verdad tenemos muy buena bracket de Mele. Sí. O sea, es verdad que no está. Es verdad que no está Mango, The GOAT. Pero tenemos muy buena bracket de Mele. A mí me apetece bastante. Yo es lo que digo, ¿no? Que Axe se la marque, la verdad. No solemos ver Mele aquí. Pero como me dijiste, va, me vengo y digo, bueno, va, pues entonces abro todo. Y ya que se tuvo que pagar por este torneo, pues dije, pues bueno, vamos a hacer un poquito de Mele también, ¿no? Habrá que sacarle un poquito de rentabilidad. Golf va Mele y luego ult. Correcto. Correcto. Primero irá Mele. Y luego ya nos vamos directamente con Ultimate. Nice. La verdad es que Ultimate me vengo yo tilteado, pero está Glutonny, así que estamos bien. ¿Estás tilteado por qué? Tío, qué feo fue. ¿Qué feo por qué? Qué feo fue las partidas de Line, las 2 últimas partidas de Line, tío. Bueno, a ver, hay que recordar, pequeño dato. ML41 Yo soy Fox. Fox main hasta la muerte. Sí, y ayer pues le gustó mucho cómo perdió Light. Joder, vaya. Oye, un chico mío, tío. Parecía yo jugando, loco. ¿Se le tuvo que pagar al invitado también? No, este por suerte no. Menos mal, también te lo digo. A mí me pagáis con saludos. Con saludos, sí. ML, hazme un hijo. Venga. ¿Quién eres? Hoy hago doblete, gana Betis y luego Acola. Como siempre, Alcachofán 13 siendo terrorista. Reportamos a Tenuke. Luigi está muy guapo. Bueno, a ver, repasando un poquito de lo que hay en el melee. Que he de decir que siempre me revienta que pongan el Ultimate del último, Estoy hasta las narices. Pero bueno, sé que gente suele más ver, así que es normal. Bueno, a ver, gente que conozco de Melee. Conozco a Zayn, conozco a Hungry Box. Deberías de conocer a Amsa y a Amsa. Conozco a esos 4. No conozco más. Cody le conoces también. ¿Dónde está Cody? Cody Schwabs es el tío que le hizo el antipupuff a... Coño, a Cody sí, perdón. A Cody también. Y luego está Aura, que es la Samus, que es... Uy, la Samus, madre mía, ¿cómo estoy? Es la Peach que se ha pelado a Mango este finde. Vale, es verdad. Tiene un problema con Peach ya, Porque en el Genesis, el Trifa. Y ahora, este hombre, joder. Y J-Book está en alza, sí. J-Book es la Sheik esta que es muy buena. Y creo que Sparg también es Sheik. Las Sheik están volviendo, porque Sheik estaba muy desaparecido durante varios años. Y J-Book, Sparg y alguno más están haciendo que vuelva, O sea, está bastante guapo. Pues Mauro, me falta que aparezca el puto Heal de Dark Wizzy. Uy, no, Dark Wizzy. Withrock, perdón, ese es el otro. Sí, ¿qué tal, Yuna? Para demostrar que Captain Falcon está roto, pero bueno. Pues para Ultimate falta primero todo el top 8 de Melee, que aún no ha empezado. Vamos a empezar la alga y luego ya un poquito de Ultimate, que ya está bien. Normalmente para las 2 debería estar el Ultimate, yo creo. Pero hombre, yo creo se están retrasando, Yo creo que sí. A ver, tenía que haber empezado esto hace media hora, en verdad. Si no recuerdo mal por horario.
Pero es lo que hay que poner anuncios, los sponsors, y es lo que es. Ahora, y también hay un escenario, y entonces lo tienen que cambiar para las pantallas de tubo y esas cosas, supongo, ¿eh? Bueno, mucha gente me está preguntando quién es este hombre tan guapo que está aquí, ¿vale? Ahora que vais llegando un poquito más de gente, que vamos a empezar ya a ser los de siempre, pues este es ML41. Verdad, te piden que pongas la bracket si puedes. Está la bracket abajo en la descripción del vídeo, del directo. Lo tenéis siempre ahí ahora. Vaya ridos ha hecho. ¿Has visto? Siempre está puesta ahí ya. La bracket la tenéis siempre abajo. Siempre abajo. Por si algún momento tengo que poner algo importante, que por cierto esto voy a quitarlo. Y lo otro ya está, ya está. A ver, hoy venimos a descubrir un nuevo juego, mi gente. En verdad, sí. Bueno, yo lo de descubrir, la verdad que yo jugaba ya en 2003, 2004, o sea que... Tela. ¿Un fan tuyo, Wolfen? Sí, sobre todo. Sobre todo. No, aparte de eso, yo creo que a día de hoy voy a hacerle un poco el peloteo, pero también es verdad. ML como caster en español, el cabrón, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Actualmente, para mí, en España... Sigo diciendo que falta nivel, pero este hombre lo hace muy bien. Muy bien. Decente. No, hombre. A ver, solo falta Costa para el trío, la verdad es que sí. Estaría bien, pero claro, como este hombre es imposible contactar con él, pues nada, a Costa un día a ver si me lo traigo, ¿eh? Costa tenéis que conocerle, gente. Costa es... Bueno, ¿sabéis la frase que sale cada vez aquí? La de bailando sobre las bolas de Siski. Ese es Costa. Ese algún día tiene que venir. Ese es el amo también, la verdad. Pero está un poco... le fue a Siski. Siski ganó. O sea, está en top 8. Está contra Glutonny. La tónica. Hablando de Siski, ¿viste el combate de ayer de Siski? ¿Contra quién? Sí. Me vi la de Winners que le ganó, no me vi las dos otras. Tío. Yo vi la Grand Final. Impresionante, ¿no? Hacía tiempo que no estaba tan vibrante una Grand Final, ¿eh? La verdad que estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Ayer me dijo Gochón que Siski llevaba sin perder una partida desde Utopia. Correcto. En España. Correcto. Por eso que el puñetero King ayer lo vimos en directo, casi la lía. Joder. Está muy fresco. Yo me he metido en el coaching que estaba haciendo. Sí. Y ha pasado algunas mierdas y tal, y está muy traje. O sea, lo está. Yo creo que habló con el Cisto porque está usando la misma metodología que el Cisto. Vale. Entonces yo sí que pienso que va a haber un cambiote en el ranking, la verdad. ML. A ver, ganándole a Siski ya debería de... Perdón, es que viene una cosa más importante. Te pregunto por aquí que pizza con piña o sin piña. Sin piña, brother. Sin piña, brother. Sin piña, brother. Son terroristas. De hecho, ayer mi novia pidió una piña con pizza. O sea, una pizza con piña. ¿Imaginas una piña enorme, así de grande y con encima pizza? Sería increíble, ¿eh? Y ahora estoy soltero. O sea, es lo que toca. O sea, no es nada. Bueno, oye, así estás jodido hoy de la vida, ¿no? Por eso. Pero estoy jodido porque mañana trabajo y estoy aquí, eso sí. A ver, yo ya me sé, yo también trabajo, pero es que con el cambio de hora que tuvimos ayer aquí, es que en España es lo que hay. En México habéis sido más inteligente y lo habéis quitado, los que ya sois de México. En otros países, pues, alguno hay aún, pero el horario de verano... Y ha sido raro, además. Siempre los primeros días son raros porque, rollo, hoy eran las 8 y había sol. Sí. Bim, seguramente a este hombre le habrás escuchado su voz porque en muchos combates de Andrés y en muchos combates hago muchos TikToks de Andrés, sí. Sí. En uno específico que me mete un spike, pero eso no se habla. No, pero le interesa tu voz, no que te apalice. Eso es normal. ¿Por qué me le tienes mejores opiniones? El Smash no cuenta. De tu amigo Patozalo esto, ¿eh? Ya, la verdad es que en el Smash suelto unas barbaridades en los grupos de Fox que siempre me tiran mierda, la verdad. Eso que... Bueno, no pasa nada. Yo diciendo, Ness es una puta mierda de matchup. Y dice, nah, es para Fox. Ni de coña, no tienen ni idea. ¿El Fox Ness es para Fox o es para Ness? Para Ness, una casa. El Patozano lo sufrió de primera mano, O sea, es horrendo. O sea, Light lo dijo, hay 3 matchups de Fox que son infumables, que son Gao, bueno, Steve también, 4. Gao, Luigi y Ness y Steve. O sea, esas son infumables. Espera, César. La que más Luigi, La que más Luigi, ya, eso sí. Ayer lo vimos, Ayer fue Jesús. Todos los puntos entran más fácil, básicamente, pero sí, perdón, dile. No, tranqui, nada, que están preguntando varias cosas. ¿Cuándo hago con los puntos? Mira, tendría que contactar con ML41, que es experto en poner mierdas en el chat.
Hostia, yo pongo muchas mierdas. Ya, un día tenemos que hablar. Un día tenemos que hablarlo. Muy buenas tardes, Wolfen. Al final lo que habíais dicho de la quedada en Brasil para darnos un beso grupal entre todos los del chat, ¿cuándo iba a hacerse? Estoy mirando, hay que coger vacaciones, entonces ya lo planeamos. Lo planeamos. No olvides decirle que Luigi es un Shoto, obviamente. Todos son Luigis. Eso está claro. Emery lo sabe. ¿Luigi es un Shoto? No. No, Luigi es peor. del demonio que no debería estar en un juego. En verdad es un Shoto. Asqueroso. En verdad es un Shoto, porque fíjate, tiene un proyectil. Tiene un Shoryu, ¿vale? Después, no tiene el Focus, pero tiene el Down B, que es exactamente lo mismo. Porque te vuelve invencible y encima pego. O sea, encima es mejor. Es increíble. Yo es que no lo aguanto, tío. No, yo tampoco. Wolfen, no sigas. Tranquilo, yo tengo una take que es que considero que el bullying debería volver para que los Luigi mates dejen Luigi. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, considero que el bullying tenía un objetivo en la vida y era ese. Que la gente tome buenas decisiones. Joder, empezamos fuerte, ¿eh? Buena presentación, ¿eh? Cualquier Luigi main te estará queriendo mucho. ¿Qué tal, Smash? ¿Cómo estás? Joder. ¿Quién dijo algo así? Fue Cola, ¿no? Sí. Fue Cola, ¿no? Putadísimo, hombre, pero normal. Cola fue el que dijo esta burrada, ¿no? De que había que hacerle bullying a los que jugaban Steve o algo así. Creo que lo dijo. No sé, yo estoy de acuerdo con él. No. Bueno, ML41 hasta aquí ya no viene más, ya está, venga. Bueno, nada, es broma. Son factos, joder, como estamos hoy. Hoy viene el Smash más travieso, ¿eh? ¿Qué tal, Ney? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kai? Oye, muchas gracias a todo el mundo, por cierto, estar mientras no estaba, que la verdad que hemos sido, no sé, ha habido un momento que éramos casi 400 personas, digo, ¿por qué? No entiendo nada. ¿Cuánto falta para el top 8 de Ultimate? Pues no hemos ni empezado el top 8 de Melee, imagínate. Sí, están alargándolo un poquito, así que yo ya os digo que para las 3, 3 y luego 3 en hora de España. Cuidado, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, me voy a dormir a las 7 de la mañana. Vamos, se celebra, ¿eh? Menos mal que no. ¿Y a qué hora entras? No, por suerte entro a las 4 de la tarde, pero... Vale. Sí, bueno, vale, pero el sábado sí que me fui a dormir a las 4 de la mañana y entré a las 10, que tampoco es súper pronto, pero Jesús. ¿Quién me irías en el ML? Yo, Falco. Está mucho más guapo que Fox. ¿Esta vez no juegas el Furro Supremo? No, Falco en el ML está demasiado guapo, bro. Vaya. O sea, los combos de Falco en el ML son la cosa más bonita que existe. 100%. Me están preguntando por aquí cuál es el top 8 de Ultimate. Top 8 de Ultimate va a ser en Winners Zero contra Glutonny. Esa es la que. Es que Gluton, ¿cómo está jugando, bro? Sí, no, la verdad que está jugando muy es bien. Impresionante cómo. O sea, es que Ziski dijo algo. No sé cuándo lo dijo, creo que lo dijo por el grupo de la buena mía y este. Sí. Soltó que o sea, Gluton en el próximo juego va a ser el mejor del mundo. Y es que lo he visto tan claro yo también. Es que me parece impresionante cómo está jugando. Oye, yo quiero saber tu opinión. Aparte, mira, decir ya, luego tenemos a Acola, Spargo, Monte contra Ouch y Zomba contra Pocket. Que por cierto, al final solo un japonés, Me parece muy loco, Sí, a mí también. Y un japonés con Steve, además, O sea, no es un japonés que está jugando algo random, ¿sabes? Sí, solamente Acola. ML, yo quiero saber, siempre que traigo a alguien, quiero saber la opinión. Quiero saber tu opinión. ¿Va a salir más nuevo o Ultimate con más cosas? No, el Deluxe, tío. No tiene sentido que hagan un Smash nuevo. ¿Va a ser un Deluxe, dices tú? Es que no tiene sentido que salga un Smash nuevo. Y un Deluxe no os vendría de perlas, O sea, el Ultimate es un juego que está extremadamente bien. O sea, hemos tenido el Melee, que estaba lleno de bugs, que es buen juego, pero está lleno de bugs. Brawl, que es una puta mierda. 4, que es una puta mierda. Y hemos llegado a Ultimate, que está súper bien. Sí. Está súper bien. O sea, estamos teniendo el torneo más grande de Ultimate al final de su vida. Sí. ¿Cuándo ha pasado eso? Que por cierto, al final, 2.600 personas, Sí. De momento. Ay, y la han capado, o sea, ya han llenado, lo han capado, porque no da para más. Capar un torneo de 2.000 personas, ¿sabes? Sí, ojalá. No había 2.000 personas apuntadas en el Melee, en el Ultimate, en el Evo. No, o sea, en el Evo sí, en el Evo sí, en el Evo, el Evo ha sido el torneo más grande de gente, pero... No, pero solo de Ultimate no creo, Sí, solo de Ultimate. Mira, Evo 2019, que sí, eso te lo digo yo, que habían... Es el torneo más grande que ha habido nunca. Vale.
Pero entonces, a lo que me refiero es que si hacen un deluxe, tendremos actualizaciones. Es decir, por favor, nerfeadme a Steve, que tiene que caerle ya. Nerfeadme a todos los que son un coñazo de jugar contra ellos, que lo porque nos hace borren. falta. Que lo borren directamente O por sea, mí. que me toquen los que hacen 0-2. Hmm. Que no hace falta eso en el juego. No es Mira, divertido. el Evo 2019 fueron 3.535 players. Es una burrada. Sí. O sea, es el más grande, no se va a poder. Claro, es cuando salió el juego. Correcto, ¿no? o sea, Entonces, no se va a poder igualar, pero en tema nivel, sí que es muy heavy. Muy heavy. O sea, fácilmente todo el top 64 juegan al nivel de la Grand Final de Evo. ¿Sabes? Hostia, lo malo va a ser, como salga Ultimate nuevo, el online va a seguir siendo una basura. Pero a mí eso no me disgusta. O sea, no, lo entiendo. Yo pienso lo mismo. Yo tengo la opinión de que, gracias a Dios, que el online es malo en la Switch y en el Ultimate. O sea, no quiero que le pase a Smash como le ha pasado a los otros Fighting Games que han salido. Al Strifa. A todos. Sí. El Tekken está igual. No, el Tekken está y otro ejemplo más cercano, el Rivals. O sea, yo he intentado hacer una comunidad de Rivals y si no se hacen torneos no sirve de nada. No. El problema de Rivals también es que solo está en PC y hay mucha gente que si estuviera en Switch, yo creo que la cosa cambiaría un poquito. No mucho más. Si estuviera en Switch, montar torneos sería mucho más fácil. Sí, eso sí, por supuesto, porque no hay que llevar PCs. Yo lo que estoy pensando, yo no sé si Nintendo va a hacer este movimiento, ¿no? De sacar Melee en Switch 2, en la consola virtual, porque ya se está rumoreando mucho de que va a estar Melee. Melee no, que están haciendo un mando de GameCube, pero como los que han sacado de Super Nintendo, NES y todo esto, entonces... A ver, yo creo que tiene que llegar. ¿Vale? Pero no, es que no va a cambiar nada, porque el Melee es incómodo de jugar comparado al Ultimate. Sí. El problema, para jugar Melee tienes que echarle demasiadas horas. Sí. Lanzando poquito a poco. ¡Hombre! ¿Kenko? ¿No me seguía el puto Kenko? ¿Cómo estás, Kenko? Kenko RPG. Yo, tío, me le he traído. Claro, has venido tú. ¿No te seguía? No, parece que no, que random. Quizás hiciste limpieza y ya está, no pasa nada, es normal. Ya empezaron los tops. Bueno, ha empezado top de Rivals, que ya ha acabado. Ahora empezará top de Melee. Como veis ahí la verdad que te está arriba. Cuidado que Kenko a veces le cuesta dormir, igual se queda hasta el Ultimate. Cuidado, Sí, el Ultimate empieza después de Melee. ¿Es un juego demasiado exigente técnicamente? Sí, la verdad que pienso... A ver, es que también son 21 años, no, más ahora. ¿Qué coño más, 23, 24 años 23, pues exacto. 23 años de jugar el juego. O sea, créeme que si se jugara el Ultimate 23 años estaría en un estado muy parecido. O sea, sí. Todo footstools on shield, de hits pesados, así. O sea, no quiero eso. Un montón de Miya's Warfighter ahora mismo. Ojo. Melee top 8 up next. Ya lo tenemos. Pero lo guay de que si sacan el Deluxe es que habrá una ronda de DLCs más. Eso sí. O sea, eso está claro. Eso sí. Entonces, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Entonces, lo malo que me meterán otro Shoto, porque siempre tiene que haber un Shoto. Bueno, pero bueno. A ver, que no son Shotos. Shotos tienes dos. Aunque Terry es bastante Shoto. La verdad que sí. En eso no te voy a... Ahora va a venir Tenuke, me va a pegar la bronca, pero es un poco así. ¿Cuándo empieza el top 8 de Ultimate? En 4 horas, más o menos, aproximadamente. Pero no sé, imagínate que meten algo guay como no sé, un tipo de Snake diferente que hace falta, otro así del estilo que sé. A mí es que siempre he dicho que me molaría mucho ver a Lara Croft. Sí, pero Lara Croft está muy en declive, últimamente. Muy en declive. Sí, pero es que es de esos que tiene que entrar por... A mí, ¿sabes quién? Porque son legendarios en la industria del videojuego. A mí, ¿sabes quién me extraña que no haya salido porque pega mucho en este juego? El Rayman o alguno de Assassin's Creed. Porque con lo bien que se llevan Nintendo con Ubisoft, no sé yo. Pero es que es muy difícil meter a los Assassin's Creed. Son muy realistas. ¿Y Snake? Pero es que Snake, dentro de lo que cabe, es como el realista japonés, tío. Es como si me meten al personaje de Resident Evil, cuela que flipas. ¿Al Leon Kennedy, por ejemplo? Sí. A ver, sí. Yo espero antes un Dante o un Virgil antes que cualquiera de estos. Sí, pero es que Dante no, porque lo metieron como a mí. Entonces ya no me lo creo. Sí. Wolfen, aparte de Steve, Kazuya, Min Min y Pichu. ¿Pichu por qué? ¿Qué otros personajes necesitan un nerfeo según tu criterio? Luigi.
Luigi, o sea, que me da igual la opinión de Wolfen, Luigi. Pero no he dicho nada, no he dicho nada. Da igual lo que diga Wolfen, Luigi. No he dicho absolutamente nada, ¿eh? No he dicho absolutamente nada. A ver, Pichu yo creo que ya está bien como está. No le hace falta ningún nerfeo. Min es que la han nerfeado 10.000 veces. Luigi. No sé, hay algunos que habría que nerfear. O sea, aparte de Steve. Kazuya, algunas cositas, pero no creo que haya que tocarlo mucho tampoco. Ha bajado mucho el tema de Kazuya. Sí que el problema es que, ¿de qué estamos hablando? ¿Del mid-level o del top-level? Porque cambia mucho, ¿eh? No, de top. ¿Quién ha sido el de Pichu que me lo cargo? Yo creo que Gao necesita quitarle un par de cositas. Hostia, Game & Watch también, ¿eh? El Ner, que maten el Ner un poquito porque está demasiado bueno. O sea, ¿Snake tú lo nerfearías? No, está perfecto. ¿Y Rob? Rob sí le nerfearía, sí. Rob necesita también, que lo cambien un poquito. El Downer, sobre todo. A mí el Downer y el Nerf necesitan un retoque. Déjale el Down Tilt. El Down Tilt está muy roto, déjaselo. Que esté contento con eso, ¿sabes? Pero dale cosillas del Nerf. Mira, me hace una pregunta interesante, Alex. Mira, Oscar dice: Wolfen, opinión sincera. ¿Crees que deberían banear a Kazuya y a Steve? ¿Y por qué? A Kazuya yo creo que no. Yo creo que ya no. Porque ya se ha visto que tiene sus problemitas. A Steve yo creo que sí. ¿Y por qué? Joder, solo hay que venirse cada vez al stream. Sería increíble. Sería increíble. Steve es tan fácil, yo creo, como nerfearle las armas de alguna manera. O sea, ya, pero ahora mismo, a día de hoy no puedes nerfearlo. No está bien. A día de hoy no puedes nerfearlo. Porque ya no hay más de esto. Bueno, ya, eso sí. Sonic yo no creo que le haga falta un nerfeo. Porque considero que es aburrido, pero no creo que esté tan roto. Solo que, a ver, yo creo si que lo juegas óptimo como el Sonic, pues es tan aburrido que la gente se desespera. Normal. Pero no sé, hay ciertos personajes, hay mucha gente que dirá que, a Cachofat seguramente dirá que Samus, que hay que nerfearla. Samus está bien. Samus está bien como está. Yo a Samus lo único que le quitaría, son las hitbox raras que tiene con el up tilt y estas cosas que de repente golpean al revés. Ah, sí, por detrás. Bueno, y le añadiría el up smash para rollo que todo esté igual, ¿sabes? O sea, arreglarle el up smash y quitarle algunas cosas que golpean raro. A mí que el neutral B de Samus, la hitbox sea el propio cuerpo de Samus, me parece... También, esas cositas. Me parece, no sé. Yo creo que habría que hacerle un rework a ciertas Hurbox y Hitbox del juego. Porque es lo que hay. Pero voy a hacer Switch. Sí, eso iba a decir. Yo sí que era bufado a Zero Suit. A Zero Suite, mira, pero es que pasa lo mismo. Hay ciertos personajes, igual que Shake, Zero Suite, estas cosas que los dos están tan rápidos. Los tocas y los matas, sí, los revientas. Que son muy volátiles. En plan de que puedes bufarles ciertas cosas y explotan a todo el mundo, como pasaba, yo que sé, Shake en 4 era una cosa, Zero Suit en 4 era una cosa, Bayonetta en 4. Antes ya estaba rota. O sea, sí, antes del nerfeo estaba más arriba del todo y no sabía él cómo estaba ahí, ¿sabes? Sí. Y pero los cambios, o sea, no fueron tantos cambios, pero no, fue dos cosas. Dos cosas, pero esas dos cosas la mataron bastante. Mataron bastante. Es que es lo que hay. Eso y que avanzó el meta. También. Los DLCs. A Terry también lo nerfearía, ¿eh? Terry también, se me olvidó decirlo. Terry también. Le metió una caña a todo lo que es safe en escudo, porque no puede ser un personaje tan poderoso que tengas tantas cosas safe en escudo. Eso te lo compro. Porque lo de Terry es que no tiene ningún tipo de sentido. Yo sé que Andrés FN no estaría de acuerdo, pero que sí. No, Terry, hay ciertas cosas que no puede ser. O sea, y es más por el mid-level que por el high-level, ¿eh? O sea, el mid-level, un Terry mid-level, es como... No tiene sentido. Es demasiado fácil. Sí. Steve le quites al colocar bloques en el aire, la cal termina de picar y que sea más difícil conseguir diamante y ya podemos ir viendo. Sí, es una opción. Aparte de la vagoneta también. La vagoneta me parece... La vagoneta de Steve, yo le bajaba la vagoneta y la durabilidad de todas las herramientas. Si está maseando, que se coma un mojón. Sí. Y yo no sé qué piensas, pero por ejemplo, aparte de no poder poner bloques en el aire, si no tiene puesto ninguno, porque eso no existe. Efectivamente, sí, eso también. Que tenga la lógica del juego, tío. Que no puedas poner un bloque en el aire. Pero bueno, a ver, yo creo que Sakurai tanto quiere buscarla de esto, pero luego ponerle un reflector de 2,4 a Kazuya, pues ahí está, ¿no? No. Le hacía falta. Sí. Bueno, lo del melee de top 8 up next, no se ha bugueado el de esto porque sigue aquí, pero... No. ¿Cómo les cuesta empezar a esta gente? Encima no han puesto ni música ni han puesto nada. Voy a tener que ponerla yo. Voy para allá.
La vagoneta es mediocre. Bueno, pues cuando Susu no la use 80 veces por partida, podré decir que es mediocre. Que la vagoneta es medio que bien ha puesto eso. Que lo baneo. ¿Quién ha puesto eso que lo baneo? Hostia, la vagoneta es una cosa, ¿eh? Esta pregunta sí que me intriga. Wolfen, ¿qué opinas del Imperio Inca? Esto sí que me intriga. O sea, es algo que sí que hablaría contigo. O sea... ¿Quién ha sido? Es que sé quién ha sido. Siempre van de la misma pregunta. Bueno, No, siempre la misma, ¿no? Me extraña que no te pregunten por el Imperio Romano, pero el Inca también es muy interesante. Venga, danos tu opinión, Alex, por favor. Oh, yo no tengo ni puta idea. Es cállate la puta boca. Es cállate la boca. El Colder siempre haciendo estas preguntas, es lo que hay. Mega Man debería tener Frontier Attack. Bueno, Mega Man yo creo que le hace falta diferentes cosas. Wolfenstein Tractor, es verdad. ¿Sabes lo que más me apetece del nuevo Smash a mí? ¿Qué le apetece del nuevo Smash? El pedazo de rework que le van a meter a Ganondorf. Bueno, yo no lo espero, ¿eh? Yo sí, porque el Ganondorf del TOC es demasiado bueno. Ya, por cierto, Alex, quiero que mires un momento el stream. Nada, ahora lo verás. A ver. ¿Qué me has hecho, tío? No, tío, no te he hecho nada. Mira que me ha hecho Menric, ¿eh? Gente, lo tenéis que ver todo el mundo. Es el nuevo emoticón del canal. Es increíble, Va durísimo, ¿eh? No lo veo, espera. Tranqui, no lo voy a quitar. Va durísimo, ¿eh? Buah, está bastante guay, la verdad. Va durísimo, ¿eh? Es Siski Track, ¿eh? Es el tractor Siski. Pues siempre le llamo que es un tractor, tío. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Gracias a Merrick de nuevo, ¿eh? Déjame cobrar, Merrick. O sea, te tengo que regalar la sub. Es que el puto Tengu que está flipando. Es el Sistrack, ¿eh? Siski Tractor, ¿eh? Es que es increíble. Pues siempre digo que Siski jugando al Smash es como un tractor. Empieza muy mal. Y luego el tío ya espabila. A ver, yo creo que es que en España Siski está muy confiado. No, pero ya no solo digo en España, digo fuera, también. Digo fuera también, Siempre hace lo mismo. Estoy demasiado mayor para este humor. ¿Tengo qué? Cabrón. Que me lo digas tú. Estando yo aquí delante, pues no sé. Tengo que tiene 50 años y está atrapado en el cuerpo de una persona joven. Eso también me lo creo. Eso da reencarnación. Yo lo sé. Bueno, gente, ya han puesto 3 minutitos y empezamos ya con Mele. 4 horas de... Una hora tarde. Qué locura, ¿no? Sí, bueno. Llevamos todo el fin de semana igual, Llevamos todo Los el fin de semana canadienses, Sí. Ay, Dios mío. Necesito que me expliques qué ha sido eso. Dice la Menric. Dice la Menric ha sido el creador él. ¿Qué más esperan nuevos más para ver cómo le hacen las patas a Corrin? ¿Cómo? Bueno, lo que sí que tengo ganas de que esto de las Full Story es que muchos juegos, por lo que ya se ha filtrado, van a tener mejoras, O sea, el Smash no va a tener, porque no creo que tenga. Pero a ver, el Smash si le meten una mejora, cambian. Es que es un physics-based game, puede ser arriesgado, No, a la 1:30 no. O sea, a las 2:30 como muy pronto y van a ser las 3 el Ultimate. Ni para sí, yo creo que a las 3, 4 ahora ya, Me he dormido a las 8 de la mañana, ¿me estás diciendo en serio? Es que lo del cambio de hora... ¡Uf! Es lo que hay. Hostia, yo ¿ves? creo que entre Waluigi. Sí. Waluigi, yo ya me doy por vencido, me parece bien que entre. Porque a día de hoy, de personajes de Nintendo, me pongo a pensar y digo, no hay tanto que diga yo, guau, este hace falta. Ya empieza un poquito a... Es que me hace falta a mí uno que represente los minijuegos de Nintendo, o sea, de Mario. Ya, es Waluigi. Por excelencia. Sí, todas estas mierdas es Waluigi. Es Waluigi por excelencia, eso tengo claro. Sí que es verdad que te digo yo, pues yo soy como Tenuke, soy muy edgy muchas veces. A mí me hace falta... Hoy Tenuke es el protagonista del stream, es increíble. Siempre es el protagonista. Siempre es el prota. ¿Qué tal? Oscar, muchas gracias por seguirme. Wolfen, ¿cómo aguantas desvelarte así? Tengo 30 y como más de 24 horas sin dormir. Estoy a nada de fallecer. Bueno, no sé. Estoy malito. Yo que creo que hacen falta más enemigos, tío, de sagas. O sea, de Metroid. Malos. Sí. O sea, ¿cómo se dice esto? Un Skull Kid de Zelda. ¿Qué te pasa? Gilipollas. El Skull Kid no me mola, tío. Bueno, pero porque estás mal de la cabeza. No, pero no me mola porque es que en el juego tampoco es que hace muchas cosas. Bueno,
cuando se transforma en cosas raras está bien. Bueno, total. Vale, escúchame. Que me hagan un link Pero escúchame, Sakurai cogió a Ganondorf y le puso el moveset de Capitán Falcon. ¿Qué más da? Se lo inventé, no pasa nada. Para que me lo hagan mal, prefiero que no me lo hagan. Bueno, se lo Ganondorf desde el día número 1. Pero Ganondorf yo confío que ahora van a arreglarlo, tío. Pues no sé. Es que los villanos hacen falta. O sea, Sephiroth, el problema es que Sephiroth yo creo que se va a ir a la mierda, por desgracia. Lo siento, Tenuke, otra vez más. Pero Carrula está muy bien. ¿Sabes el que van a meter y no quieres que metan? Es el Eggman. El Eggman lo van a meter y va a ser horrendo. ¿Pero por qué horrendo? Es que depende. ¿Tú has jugado mucho a Sonic? ¿Juegos de Sonic? Yo sí. Pero es que va a tener maquinaria, va a tirar basura, va a estar ahí. Va a ser un coñazo, tío. Pero. Y van a meter a Shadow. Es que de villanos faltan los villanos de Sonic y yo no quiero que me metan los villanos de Sonic. Es que Sonic, tío. Los villanos de Sonic es que me da mucha pereza, Es que en verdad sí, stream, gracias. A mí lo que tengo ganas, yo que sé, de Samus, el del Metroid Dread. No voy a hacer spoiler, pero. Sí. Uno de los bosses finales, tío, sería increíble ese. Metal Sonic. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Que quieres un Metal Sonic? Yo no lo quiero. Recordemos que Metal Sonic está centrado en Sonic para ser como un clon de él. Yo no quiero eso, Master Chief molaría muchísimo. Hostia, pues con los rumores que hay de que el Game Pass va a salir en Nintendo, que no te extrañe, porque total, Microsoft regala todas sus IPs a Nintendo. Aitor, ¿te refieres al Jet Radio o te refieres al Jet del Valorant? Jet del Valorant. No antes sé, que ahí me metas. Okay. Antes que ahí va a meter a Shao, yo también lo creo, ¿A qué hora empieza? El que, Omar, si te refieres a Ultimate, seguramente unas 4 horas más o menos. Y con el retraso que llevan y las pausas, en 4 horas y media. Ah, vale. El Paper Mario, yo ese sí quiero. Paper Mario. Estaría guapo. Estaría muy guapo. Otro Mario, tío. Es como el Goku en los juegos de Dragon Ball. 10.000 Gokus. Ya hay 3 links. En verdad hay más links que Marios, Eso es verdad, sí. Eso es verdad, Uno que molaría, yo siempre le he dicho, uno que me haría mucha ilusión es el Phoenix Wright. Sí, se habló mucho. O sea, un claro ejemplo es el Marvel Capcom 3. O sea, es muy divertido ese personaje. Es muy divertido. Yo también Otro Pokémon meterán seguro, pero. A ver, Pokémon. Lo estábamos hablando. Pokémon, obviamente. Y Fire Emblem también. De Pokémon, lo que pasa es que. ¿Quién mete en los últimos 2 Pokémon? El Chochodile. Que no puedes. Ya, o sea, tío. no pega. Tío, tendrían. No va. No sé, innovar. Yo creo que lo que tenían que hacer es. Nada, de cero. Niuscarada. No sé. ¿Cómo se llama esto? Otro entrenador Pokémon, yo es lo que decía. Con otros 3 iniciales diferentes. Eso molaría mazo. Eso creo que es lo mejor que podrían hacer. Sí. Otro PT y ya toma por saco. Pintamos un Pokémon cuadrúpedo. Welcome back, everybody, Hostia, to ¿qué hace Battle esto? of BC Melee Top 8. Un anuncio. No. Ojalá. A mí que no me metan nadie más de Fire Emblem. O sea, Van a meter. El pelirrojo azul, el del pelo del Barça, que digo yo, ese lo van a meter, ya verás tú. Sí. Pero no hace falta. Que no hace falta, ya lo sé que no hace falta. Pero... Y del Xenoblade meterán el del 3, también. No, van a meter al Shulk adulto, de veras. Van a meter al Shulk adulto. Hostia, al menos empiezan ya directamente, menos mal. A combatir, porque si no. Ese es el de Pikachu, ¿verdad? Este es el. Hombre, tiene Pikachu escrito en la gorra. Ya. Joder, gilipollas, pues ahora ya me he dado cuenta. Es normal. Pero sí, Este es el men que lleva Pikachu y es el único que lleva Pikachu de todo lo que existe. Sí, hostia, a mí Bandana D es un personaje que lo siento mucho, pero es que no me llama absolutamente nada para salir en Smash. O sea, no me aporta como nada. Lo siento, para los fans de Bandana D, pero no me aporta nada. Absolutamente nada. Controlo decente de melee. Más que yo seguro. Por lo menos del meta. Vale. Pero no sé jugar. O sea, soy malísimo. Bueno, no pasa nada. De hecho, juego a Ultimate. Juego a Ultimate porque soy demasiado malo al melee. Wolfen no le sabe la como de melee. Ponle el documental. Es verdad. No, el documental. Si 4 horas, el documental yo ya lo he visto. El documental yo los he visto ya. No me toques la polla. Eso ya los he visto yo. Mira, de los de Donkey Kong, yo metería al abuelo. El abuelo me haría flipar. El Cranky. Es el Cranky, ¿no? Sí. Yo a la que creo que pueden meter. Míralo.
Tío, tiene que ser el prota siempre este hombre, es increíble el Hungry Box. Hombre, es el que. Creo que entre Ultimate y Melee es el que más. Sí. Repercusión más tiene. peña mueve. Sí. Bomberman, pero que no, lo siento, o sea, me gusta mucho Bomberman, pero es que no le veo ningún tipo de sentido. Y ningún tipo de gracia tampoco. No. Lo siento, pero no. ¿Qué cambiado esta cola? Hasta la polla, El Fate tiene una cara de estar hasta la polla. Sí, no sé. Por cierto, este hombre dejó de jugar ya a Ultimate, ¿no? Sí, cuando se encontró a Sonic y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es verdad, como creadores de contenido, los del Melee se han quedado. O sea, el Hungry Box se ha quedado con todo, ¿no? Casi, porque desapareció. Bueno, mentira. Mentira, porque Nairo también, pero es que Nairo no va a torneos ni nada, pero Nairo sigue teniendo unos números brutales. A ver, Mango es el que más números tiene en Twitch. ¿Más que Hungry? Lo de Mango es. Sí. ¿Sí? Lo de Mango es estúpido. Porque la gente va, se mete y llevan 64 meses de suscripción y le siguen dando los meses de suscripción. Ya. Y que normalmente muchas veces no están ni streameando Mango. Que está el colega. ¡Ay, qué guapo el casco de Daft Punk! Hostia, es verdad. Joder, llega tu segundo país hasta el fin del mundo también, ¿eh? Sí, increíble. Mira, qué guapo, tú. Oye, ¿cuánto costará eso? ¿Una pasta? Eso seguramente. Seguramente una pasta. Seguramente se venda. Eso. Pero no sé. Habían. Claro, es que esto es el Battle of PC parece que o hay una. Ah, no, porque había un concurso de cosplay también. Vale. Entonces. Es que en Estados Unidos saben hacer eventos, tío. A ver, sí. También te voy a decir que cobran bastante más para hacer muchas cosas que aquí. Es lo que hay. Vaya frikis. Correcto. Ojito, O sea, Axe ha ganado 2 veces. Es raro ver a Axe llegar tan lejos, porque Pikachu tiene muchas. Pikachu es muy difícil de llevar. Es bastante malillo Pikachu en este juego, por lo que sé. No es bueno, ¿no? No. Rollo, llega al punto en el que Yoshi es mejor que Pikachu. Ya. ¿Qué cojones? Han hecho una hitbox con un mando de. ¿Qué cojones? No sé. La gente está muy mal de la cabeza ya, Yo, mira que estuve 2 meses intentando jugar con la hitbox, Uf. Es de frikis, tío. Sí, lo es. A ver, es de frikis y de la gente que lo hace falta, porque hay gente que lo tiene que usar. Sí. Mira Capitán Falcón. Hostia, qué guapo está. Qué guapo, Cómo le brillan los ojos, tío. Yo no sé cómo debe algo. El puto bolo tuvo en todas partes, tío. Sí. Euskadi in the house, Es increíble. Pikachu es bueno, lo que pasa es que es difícil. Hay personas que hacen lo mismo más fácil. Bueno, eso pasa mucho. Sí. Daft Punk por ahí. Bueno, ayer había un Cloud súper bien hecho y una Violet súper curradísimos, los cosplays. Digo, joder. Que le hagan rework a las skins de Sonic. Hay de transformaciones como super, hiper. Eso también es verdad, porque los colores son bastante horribles. Mira, se está durmiendo ese hombre. Ya, como yo. A ver, míralo. Joder, se te pega, No me lo pegues, cabrón. Se me ha pegado tal cual, Joder. Bueno, mañana tienes que ir a trabajar, es lo que tiene. Te has ofrecido tú, Yo no te he dicho nada, No, pero me apetecía que. Normalmente sabes que te pongo en la tele y lo veo desde el sofá con los perros encima. ¿No? Tu novia le tengo que caer mal, porque tiene que estar hasta la polla de mí. Sí. Está durmiendo cuando lo pongo. Está dormida, no se entera. Es lo que hay. ¿Sabían que los repulsos esos sí pueden tomar? Solo que nadie se atreve. A ver. Y normalmente tienen agua dentro. Los repulsos. Yo los robo siempre. A ver, tú porque estás malito y tal. Yo también. Hay un clip en el que estamos casteando Costa y yo. Y robo un Red Bull de atrás y se empieza a partir la polla porque cree que no se gana. Ah, ¿está jugando con la mierda esa? ¿Cómo? Se ha puesto de moda la hitbox esta con mando integrado. ¿Qué cojones? Creo que básicamente juega con la mano izquierda en el mando de la GameCube por el movimiento. Sí, con el joystick y con los botones lo otro. ¿Qué cojones, tío? A ver, si lo heavy de la hitbox sobre todo es por el movimiento. De moverte tan rápido o masear súper rápido con los botones de dirección para librarte de cosas. ¿A quién se le cuela el sonido del Discord? ¿Cómo? No sé. Yo no creo que sea, porque no estoy compartiendo nada. No, en principio estamos bien. Y dudo que se cuelen mis auriculares, porque bueno, no está sonando tan fuerte esto.
A ti, Wolfen. ¿Cómo que se me está controlando? ¿Será porque me he acercado demasiado? A ver, vamos a hacer la prueba. Ya está. Me alejo un poco, estoy mirando. Ah, no. No, sí, es a mí. A mí. ¿Cómo se ponía el modo este? ¿Cómo se ponía el modo este? Ah, no, espera, sé cómo hacerlo. ¿Cómo funciona este tipo de mando? Yo supongo que el tío con la mano izquierda coge el de GameCube y entonces se mueve con el de la mano izquierda así y con la derecha tiene los botones. No, tío, estoy poniendo el modo streamer. Modo streamer. Ahorita el modo streamer. Vale, ya está. Ya no se cuela. Sí, es a mí. Cachofat, es anti-Wolfen, vale. Ya está, ya no se cuela el sonido. Madre mía, tío, lo están alargando. Es que les cuesta. ¿Cuándo funciona ese tipo de manda? Bueno, lo que ha hecho ML. Simplemente ML y Ultimate recompensan distintas cosas. Es difícil ser bueno en ambos. A ver, es difícil porque las interacciones son diferentes, pero realmente recompensan lo mismo. A ver, dentro de lo que cabe, si tuvieras un juego, la base en muchos aspectos, ¿vale? No todos, porque ML es muy diferente a Ultimate. Pero puedes sacarle bastante cositas. Joder, si se vio como el Spargo pillaba al Mele en una tarde y se empezaba a pelar a pecho. Pues te digo que el neutral, el advantage, el movimiento. Dentro de que cabe los escenarios llevan siendo los mismos casi toda la vida. ¿Está Triff? No, no está Triff. No, Triff no está. No está. Ah, tranquilo, Oscar. Pero bueno, no, normalmente suele preguntar más si está mucho más Andrés PN o Siski, que no están, por cierto, que si está Triff. Pobrecito mío, Triff, al jugar en Melee en España y no ser creador de contenido, pues no, esto. Oye, algo que me gusta de Melee sí que es verdad que las stocks vuelan, Vuelan. Cuando no vuelan es porque está jugando Hungrybox. Sí. Si sale Melee en No, y Switch, lo que mola es verlo, porque es que todas las situaciones. En Melee es verdad que hay muchas situaciones que son muy similares, pero por partida siempre va a haber una situación nueva, porque juegan tan freestyle y cada uno juega tan diferente, mola mogollón. Ya, eso sí. Pero ya te digo, es que a mí también es verdad que son 20 y pico años de. Joder. 20 y pico años de Melee. ¿Qué? Le ha leído todos los takes, tío. LOL. Puto Axe, tío. No, es que Andrés no tiene un personaje que se elegiría solo en Melee, entonces pues no. No le gusta. A ver, hostia, le está leyendo como absolutamente todo, ¿no? Este hombre. Axe es Cristo Rey. Cachofat, ese. Me ha preguntado si el gorro de Pikachu es de fiesta o de mago. Yo digo que es de irse a dormir directamente. O sea, ni una cosa ni la otra. Cachofat para ti. Yo creo que es de fiesta, ¿no? Yo creo que sí. Pero la bola de arriba es que yo creo que es eso. Es de payaso, es de clown. Es de como la gente que estaba esperando que el Nintendo Direct de la semana pasada saliera al Six Songs. Pues lo mismo. Es un gorro de el miércoles a las 3. Miércoles a las 3, ¿cómo no va a salir Sing Songs otra vez? Va a ser increíble, Oh, pero por favor que me hablen. Dicen, hay un rumor muy gordo que yo no me lo creo, pero. Dime. Del Galaxy 3. Nah. Yo creo que no, pero oye, estaría guay. Hostia. Le ha leído los spot el roll y el get off. Joder, pero y aún así es que Shake te lo voy a remontar, ¿eh? Que es lo que decíamos, que Shake está muy rota en este juego también, ¿eh? O sea, no es es que yo creo que la diferencia de los personajes tops en este juego no hay tanta diferencia, ¿eh? O sea, la Shake, Falco, Fox está hasta las putas trancas. Sí, obviamente. Juegas con tantos Fox. Ya. Juegas con tantos Fox que o te lo sabes o te lo sabes de haber jugado con él. Entonces, prefieres igual cruzarte con un Fox que con una Sclanio. Me hace gracia lo que dice Panchito. Dice, probablemente anuncien 7 más nuevos antes que Galaxy 3. Yo también lo creo. Sí, literal. Yo creo que Galaxy ya se murió. Nunca han repetido. O sea, lo de Galaxy 2 nunca había pasado eso, normalmente. Porque no suelen sacar. Y el Galaxy 2, todo el mundo dice que el Galaxy 2 es mejor que el 1, pero yo no sé. A mí me gusta más el 1.
El 1 es muy legendario, tío. Sí. A mí lo que siempre me ha flipado del 1 era el hub ese que tenía. Sí. Me encantaba, tío. Me pasaba horas en el hub de pequeño, tío. Ya. Es que tú Haciendo eres, el imbécil. es que tú eres más pequeño que yo, a veces me olvido, tío. Aunque seas un abuelo cascarrabias, pero a veces me olvido. ¿Qué personaje esperamos en el 2 más? No lo sé. En verdad hay tantos que se podrían venir, pero... Yo lo que espero es que yo lo que siempre digo, ojalá el Ultimate antes de tal hubiera explotado el juego y hubieran sacado un parche que reventaba todo. Hostia, vaya leída. Óptimo. Joder, tío, ¿cómo estás, tío? Igual debemos llegar un poco más lejos. Sí. Creo que... Sé que Pikachu tiene matchups horrendas. No sé cuáles son ahora mismo, no me sé las matchup checks, pero sé que Pikachu tiene muros. O hace poco, ¿dónde fue el Donkey con este que lo petó tanto? Ya no me acuerdo. Sí, pero bueno, es que eso fue de una. O sea, Ya. Ese tío no ha vuelto a aparecer. No. Fue un torneo, ya está. Kitty Icarus Deluxe HD. Esto podrían sacarlo, ¿eh? Kitty Icarus de la 3DS es un juegazo. Podrían sacarlo. Por favor, ¿eh? En el Supernova. El Junebook, gracias, Squalo. Squalo. Mira, tío, si te pasa, Squalo es mi. Squalo y Bongola son los portadores de datos del chat siempre. Que ahora ya Bongola, desde que se ha vuelto streamer, ya no veo. Este streamer lo he visto una vez. ¿Eh? Lo he visto una vez. Streameó el Tram 51 ayer, el torneo. He creado escuela, tío. Ya la gente. Sí. ¿Puedo streamear este torneo? Está bueno. No te voy a pedir para streamear el Tempest porque voy a ir. Pero bueno. Creo que también nos han pedido gabachos. Pero creo que también van a venir. ¿Sí? Ah, coño. Sí. Está guay. Yo lo digo, como mucho te digo, mira, toma el canal de YouTube y ponlo. Ya está, para darle público, ya está. No voy a hacerlo tampoco. Nosotros nos da igual poner el de. El de Smash Cadio no, nos da completamente igual. Sí, pero es otro mundo. Es YouTube. No es la plataforma morada. Que aquí no se puede decir el nombre. Ah, vale. Wolfen, ¿con quién estás? Pues trucha, estoy con mi buen amigo ML41. Es jugador bastante decente al Smash. Bastante malo al Smash. Pero bueno, un buen organizador. Que ahora el próximo nacional de España pues se hará en su región y lo está llevando él con otros. Sí. Que por cierto han anunciado ya el Thunder. No sabes nada, ¿no? Sí, que de hecho estoy enfadado con los de Madrid porque lo subieron con la mala fecha, tío. Es que son. Ya, bueno. Un mes después ya. Hombre, ¿quién me ha seguido por aquí? Mablis, muchas gracias por seguirme. Inserta la imagen de Bongola y yo haciendo el meme este. Sí, no sería mala. Dragon Quest juego 12, mejor que Andrés. Sí. No has dicho a qué juego, así que sí. Ah, eso es verdad. Yo me pillo al Andrés en el Rainbow Six y me lo pelo. Y ya está. ¿Te imaginas que no? El Siski es bueno en shooters, el cabrón, ¿eh? No, a mí no me gana. Me la pela, anda. No, o sea, el shooters no hay que ganar aquí. El Migre, tienes que hacer un juego de estos de juegas a 3 juegos diferentes con Migre, uno lo elige cada uno y uno igualado. Ya está. Sí, eso se lo pilla el Ludwig. A mí que me pille el Migre. Yo no pierdo contra mí. Me rapo a cero si pierdo contra mí. Dios, tú rapado a cero, tío. Vaya cabezón. Lo que faltaba ver ya. Al BO2 te pelo al gachifat. Te pelo. Buah. ¿Emere no está buscando cometer a terroristas? ¿Cómo? Sí, a ver, depende. Siempre, gusta... yo estoy abierto a nuevas oportunidades. Siempre. Es una persona que le gusta ver el mundo al revés, eso sí que es verdad. Héctor, he visto tu puntería, no me pelas a ningún juego, brother. Vale, a GeoGuessr tengo que aprender a jugar. Ya la cagaste. Ya sabes tu punto débil. Ese no se me da bien. Y es que, tío, los juegos que mejor se me dan de la historia, a mí, en mi historia videojueguil, claro, nadie juega esos juegos en estas comunidades. Pero claro, a mí los que se me dan bien son los juegos de conducción, tío. Pero es que nadie juega eso. Solo yo. En mis círculos. Hostia, qué buena. Oye, lo está jugando muy bien, ¿eh? A ver, este pavo también tiene récord de 2-0 contra este, así que no me extrañáis que estoy pelando. Pero bueno, tampoco lo está haciendo mal, ¿eh?
Y al menos yo sí que veo que en Melee siempre pasa que cuando llevas un stock de esta manera, que te la pueden liar, ¿eh? ¿Se muere? No. Dios, como Dios. Hostia, porque sí, ha sido por poquito, ¿eh? Eso es por decir. ¿Zelda? ¿Zelda? Ha venido Zelda para morirse, ¿eh? Es que tiene mejor recover. Ya. El Rocket League. Buah, ese sí que el juego me da una pereza. Ese juego es para la gente que... Es como el melee de los normies. Me peras a la seto, dame una semana. Una semana solo necesito yo para ponerme en forma. ¿A qué hora es Ultimate? Ponle en 4 horas. Poquito menos quizá, pero 4 horas. Sí. Más o menos. Que no haya reset y que Hungry Box no decida retrasar mucho la bracket. Que es un punto... ¿A quién le toca Xbox? Es un Porque punto... Xbox está en losers o winners. Buena pregunta. Está en winners. Está en winners y lo malo es que creo que le toca de primeras un Fox. Entonces lo va a campear. Le toca a Cody. Sí. Eso puede ser que la campear. O sea que va a campear como un animal Hungry Box, ¿eh? O sea que le quedan eso, unas 4 horitas más o menos a Ultimate. O sea, va a empezar a las 4:30 de la mañana. Jesús bendito. Entre pausas y tal. Repite, pues no he entendido nada de lo que has dicho. Entre pausas y tal. Sí, tranquilamente. Pero bueno, tú ya te digo, cuando tengas que irte te vas. Pero yo me quedaré aquí como un campeón, que para eso he pagado. Pero bueno, tú no sé, ¿tú qué piensas? Yo ya le dije mi opinión sobre que la gente pida pagar en sus torneos. O sea, en un torneo tan grande. Yo no te voy a engañar, me parece justo. No me parece mal. Sí. Me parece justo, es su torneo. O sea, que dentro de lo que cabe. Pero sí que dije que no es lo mismo que se lo pidan, por ejemplo, a alguien con mis números, pero de Estados Unidos, que a mí. Que claro. Pero ellos pierden. A ver, pero es que te voy a ser sincero, yo 50 euros no me parece excesivo. No, no lo es para nada. Aquí, ¿sabes? Me parece bastante. Pero claro, yo el año pasado. El año pasado me saqué 23 euros con el Battle of PC. Para que este año ha venido mucha más gente el año pasado. Sí, pero también es que se hace un año. Sí, claro. Hace Los números cambian, ¿sabes? O sea, es que es un poco. Es muy difícil, pero a mí me parece bien. Porque si me dices que es para un nacional y estás llevando el streaming y tal, y te piden que pagues para llevar el streaming, pues me parece un poco ridículo, pero. Es que hace un si año. Es para hacer un restream, pues. Sí. Que hace un año. Estás quitándole views a ellos. Sí, eso sí. Hace un año éramos 3.000 suscriptores solo, ¿eh? Éramos menos de la mitad que ahora. ¿Cómo pasa el tiempo, Mele, te pela el Tetris, seguramente. Lo trae hardee, pero no se me da bien. No tengo la cabeza para el Tetris. No, el Tetris creo que es por paciencia. Me parece horrible el 399. Ah, sí, eso sí. La verdad, la situación de ustedes ahorita mismo me representa a mí viviendo el Mayor que ganó Miya Hurt a inicio de año. No he entendido mucho, pero ok. Miya Hurt a inicio de año. Ese fue el que. A las 5 de la mañana un lunes. Vale. Entiendo. Sí. En plan, cuando son torneos en Japón. Que es lo que hay. ¿Te han gastado 50 euros, dices? ¿Pero qué narices le sacas a esto? Pues. A ver, esta vez, Richard, la gente se ha comportado un montón. O sea, ha donado un montón. Ha habido un montón de suscripciones, los primes, ha habido todo. O sea, está más que rentabilizado. O sea, está más que pagado los 50 euros esos. En ese aspecto, agradecido. Y estoy yo, o sea. Cuidado, No podía ser de otra manera. Tú prepara el Monster Hunter, que en 4 días. Ya. Te quiero ahí, ¿ya? Full. 4 días. Ya. Es que el problema es que voy a tener que resetear el PC. A mí me peta el Monster Hunter, me niega, tío. Vaya informático, tío. Vaya arquitecto informático, de verdad, Con un PC de mierda, de verdad, No hay dinero, chicos. Donad para un PC nuevo. No sé. No, sí, en este canal, ¿no? Y luego me lo compro yo, te fastidias. No, vamos a hacer como Andrés FN. Pedir 1.500 euros para un PC nuevo para ML41. Vamos. No, por favor, no. Y hasta que no vuelva a correr no poder hacer sponsor. A ver, al Cachofat, me parece obvio y me parece normal. Si soy el primero que te dije cuando me dijiste, estoy en el paro, y te dije, por favor, deja de darme dinero. Soy el primero. Hay que aprender. Yo que me dé pasta. Ya está. Aitor te ha pedido dinero. Uy. Vamos a tener Game 5, lo estoy viendo, No, yo creo que no, porque ahora viene el counter pick. Ah, bueno, counter pick de pantalla, eso es verdad. Debería poner un contador de 4 horas para Ultimate. Que la gente pregunte, más interacciones. Los reales se quedan, brother. Los reales se quedan.
Justamente los informáticos chidos programamos en PCs de mierda. Ahora entiendo. Es verdad, ese hombre tiene mucha... Es sabio, es sabio. Hombre, José Pomposo, muchas gracias por seguirme. Nada me pasa a mí que tengo un PC de gama media de 2018. Yo me cambié el PC hace 3 años, 2 años, no me acuerdo. Yo hace uno, el año pasado en la Euskal, de hecho. No me lo puedo creer, y te peta. Bueno, yo es que me compré el portátil el año pasado, sí que perdón. A veces va como el culo. O sea, Sí, no. a veces, no sé, yo creo que tengo algo metido, porque intenté instalar más cosas raras, igual también puede ser eso, no sé. MLs informáticos, sí señor. Bueno, a ver, informático no, soy ingeniero. Ingeniero informático, cuidado, un respeto, No demigremos a la gente ya, Yo no sé lo que soy ya hoy en día, la verdad. Guapo. Aparte. Usas Linux, Nipa. Yo no sé lo que soy porque... No soy tan matado. Usas Linux, hostia. Esta es típica de informático, utilizar Linux. Para mí no es de informático, es de matado. Es como, soy demasiado guay para Windows. Sí. Es como, bueno, si quieres. ¿Qué gráfica de PC Wolf y procesador? Tengo un i7 de 12ª generación. Y de gráfica tengo una 3070 Ti. No voy mal. En 4 horitas, Benred. Sí. Acostúmbrate que te pregunten cuánto Sí, falta ya me estoy dando para el Ultimate. Y ya te digo, porque la gente está enterada que no está ni Andrés ni Siski. Que si no, sería preguntar: ¿han jugado Siski? Bueno, y porque Leo está eliminado. A ver si a Siski le veremos en breve, es que le toca contra Glutonny, chicos. Sí. Está un poco raro. ¡Hola! ¡Qué bien lo ha hecho! Le está leyendo todo, A ver, está la partida más intensa ahora, por lo menos. Sí, hombre, al menos está más igualado que antes. Rogue, muchas gracias por seguirme. Hostia. ¿Cuánto juega Big Boss? En un par de horitas. O sea, si esperáis 3 horas, está aquí. Voy a hacer una cosa, porque como esto es melee. Cambiar el juego en Twitch. ¡Uy, Valgarrit! No, me tengo que ir aquí. Nos pongo aquí la esquinita y luego cuando tiempo. Bien lo hace, tío. ¿Cómo le está pillando todo el edge? La acaba de liar. Ay, va, la acaba de liar. Bien. No, pues yo no sé si he sobrevivido. En la Universidad de Ingenieros tenemos una comunidad creada por nosotros. Yo creé la comunidad de aquí casi. En verdad, sí. La de Euskadi. La de España, ¿no? España. Ole, Shiny ¿A Mark. España quién la creó? Buena pregunta. Yo creo que Marlin, Bardo y compañía, Me creo esas frases, la verdad. Creo que había alguien antes, pero los que hicieron que subiera fueron ellos. Sí, como yo en Euskadi. Sí. Lo que raro está Shiny Mark. Sí. Está rarete. Mr. R también, ¿no? Bueno, Mr. R que está más abandonado ya del Ultimate. Está muy desaparecido. Está con el Rivals. Pero tampoco se le está viendo mucho. Cuando llegué ya estaba todo hecho. Sí, cuando llegaste no hiciste nada. ¡Hala! ¡Qué pillada! Creo que se va a Cuenca ya. ¡Pum! Bueno. Se da un poquito de guerra, pero no ha sido para tanto final, Es que el counter pick en melee es muy importante. Ya. No es como en Ultimate que hicimos. Ya. Eso es. Mira, vamos. No sabía lo de Zelda que tenía mejor recovery, la verdad. Por eso Es porque puede medio. O sea, es más floaty que chic. Sí, eso sí. Puede volver un poquito más sin tener que utilizar recovery y estas cosas, ¿no? Álvaro, ahora empiezan los de Ultimate. 3 horas y pico. Álvaro. Un poquito menos ya. Pero 3 horas y pico. Depende de las pausas, sobre todo. O sea que sí, de momento 4 horas. ¿Imaginas que todas las partidas terminen 3-0? No, porque esta ya ha terminado 3-1, tío. Sí. A ver, yo tuve Switch hasta finales de 2021. Joder, pero ya ha pasado tiempo, Yo recomiendo a Rivals con unas vacaciones de Smash hasta el próximo entrema. Raeta, no gracias. Es que la cara de ML lo ha dicho absolutamente todo, a ver cómo te lo explico. Lo que mola del Smash son los torneos online. O sea, offline, perdón. Y en Rivals los torneos offline son uno de cada 20. No hay. Es súper aburrido. Gente, pero si queréis jugar offline está Multiversus, tío, que lo dejan offline, sobre todo, Los dejan offline, abierto a todo el mundo y gratuito, Y con todo desbloqueado, gente. Hay que hacer comunidad ahora. Qué triste me pareció lo de Multiversus. Haciendo que el último parche
fuera para hacer el juego como la comunidad quería. Es que es increíble, ¿eh? Los torneos de Rival son los de Smash. Efectivamente, Anka. Sí, pero también he de decir que si el Rivals estuviera en la Switch, habría mucho más torneos de Rivals. Porque sería mucho más sencillo montarlos. Sería mucho más sencillo. Pero como no, quizá en la Switch 2 sí que lo anuncian, ¿eh? Eso sí que lo creo, ¿eh? No lo sé. Es que todavía. El problema es que como soy indie developer, Ya. no he tenido acceso al kit de desarrollo de la Switch 2. Eso es verdad, pues son pequeñitos. Son petits. ¿El El Rivals Rivals no se puede jugar Wolfen? En PC. Aquel. En PC se juega al Rivals. Ahora vamos a tener AMSA J-Book, que esto sí que mola. Esto está guapo. Puñetero AMSA, ¿eh? Es hype de jugar el cabrón, ¿eh? A ver, la verdad es que todas las partidas están bastante guapas, ¿eh? Ah. Por cierto, gente, somos... Me sorprende, ¿eh? Somos... 450 personas viendo Mele. Bueno, chicos, me marco. Renacimiento de Mele, ¿eh? Renacimiento de Mele en este canal, ¿eh? Jesús. El Mele está guay. Hay entrevistas. Este hombre ha casteado antes Roa. ¿Lo estaba Tiene escuchando? tremenda voz. Sí, sí, pero No. claro. Pero es que, tal como está haciendo la entrevista ahora, estaba casteando. Entonces, Vale. buah. Que sí, tiene un bozarrón, pero... Somnolencia total. Joder, yo me estaba durmiendo, ¿eh? Mele siempre ha sido más visto que Ultimate. No, ahora ya no. No, ya, ahora ya no. Antes te lo Mele es compro. superior a Outer Wilds. Bueno, es una comparación. Es una Horrible. comparación. No es una comparación de mierda, pero es una Es una comparación. comparación, está bien. Sí. Wolfen, ¿no tienes la cara chistosa de Reader? Sí, la tengo por ahí guardada. Aunque este fin de semana, o sea, ayer se hubieran podido sacar clips muy buenos con la cara de Riddles, ¿eh? Porque... No he visto nada. Es que ayer no pude ver mucho el torneo. Que sí, que estás todo el día jugando al Rainbow Six, no pasa nada. Joder, vaya cara que le han puesto a Lamsa, tío. Parece que hace retrasado. Pero si la habrá hecho él seguramente. No es que es un troll, Lamsa. Me voy a poner el streaming mientras estoy en la cama estirado. Me parece bien. Que tu fat. Oye, esto está guay, ¿no? La última vez que jugaron ganó el otro. O sea, ganó J-Book. 3-2, Particular, podemos ver Oye, algo. el equipo este de FlyQuest últimamente lo estoy empezando a ver en todos lados. Los de FlyQuest. FlyQuest. Es de Fly, eso. FlyQuest también tienen al Punk del Street Fighter. Lo tienen fichado, tío. Pongo ahí a los más tops. Y luego tienen... Ahora es que de equipos estoy más perdido. Ya, yo me voy enterando por los torneos y porque voy viendo estas cosas, ¿no? Pero AMSA, se nota que lo patrocina AMSA, ¿eh? Joder. Para no verlo. Por 3, ¿eh? Gorra, sudadera, camiseta. Hostia. ¿Qué si te da AMSA? Red Bull meta ahí la gasto también, ¿no? No, Red Bull no creo que meta pasta. Normalmente Red Bull da las bebidas fatal, pero le cuesta meter dinero, ¿eh? Le cuesta meter dinero. Ya, pero lo tiene a este. Yo no creo que AMSA lo haga de gratis, ¿eh? No, a AMSA sí que le pagan, por supuesto. Digo en el evento. En el evento Red Bull nos suele poner un duro, ¿eh? Es increíble, ¿eh? O sea, en plan, toma, bebidas gratis. Y ya está. Pues mira, AMSA. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No han puesto el seeding aquí. No sé qué seeding tendrá AMSA. 10. Está puesto ahí. ¿Dónde está? Debajo de lo. Cuando cambia el Twitter. Ah, vale. Y J-Book ha sido 6. Vale, que no lo veía, digo. AMSA ya ha hecho este. Vale. Va a estar al mando de Red Bull. Me lo puedo creer. Le habrá dado la vida a AMSA. Sí, claro. Jugando en un juego como Mele, donde en Japón. No sé lo muerto que estará en Japón. No, está bastante activo. ¿Está activo? Hostia, sorprende. Hay bastantes viajetas en Japón. Lo que pasa es que son torneos no muy. Está mal visto que juegues al Mele porque Nintendo. Ya, bueno, típica, ¿no? Alejandro, estoy un poco desconectado de la LEC esta temporada, la verdad. Estoy bastante desconectado de la LEC. Estoy un poco... Es que he estado bastante tiempo enfadado con el LoL. Hasta ahora que han sacado las arenas otra vez. Entonces tampoco he visto mucho, la verdad. Yo tengo este problema. ¿Eh? J-Book le está cubriendo. Está haciendo cositas. Es que el Yoshi ¿que ¿era mid tier o low tier? Era low tier, era una basura. Era. Hasta que vino este hombre.
este hombre la ha hecho funcionar. Y ahora sí, o sea, se nota que es difícil, ¿sabes? A cachufar cuando quieras. Es que Red Bull le dio la oportunidad a AMSA salir de Japón y aparte le dio un salario. Porque AMSA estuvo a nada de dejar el competitivo por falta de dinero, básicamente. Ya, es que es eso, pasa mucho. En Japón, por ejemplo, con el Street Fighter, los Street Fighters antiguos, o sea, Street Fighter 2, estas cosas, es muy gracioso ver a pavos de 50 tacos, 40 y muchos, jugar al Street Fighter. Eso sí, Vaya, ya me ha metido. ¿Cómo está la game, la verdad? O sea, J-Mook está que se sale. Pero es que J-Mook lleva mejorando una locura. No lo conocía este chaval, la verdad. Es la mejor shit que hay ahora, que. ¿Sí? Hostia. Bueno. No me descabellado que pueda remontar esto, Es que Yoshi es difícil de cojones. Ya. No, ahora no. Tiene que cambiarle mucho para poder remontar esto. Ya. Uf. ¿Cómo lo está leyendo todo? Joder, los techs en este juego. No, se acabó. Nosotros vamos a ser esos nuevos señores de 40 años jugando al Smash. Seguramente. Hay una cosa que leí hace poco. Sí. Un artículo sobre. ¿Será esta generación, nosotros? Vamos a ser nosotros, bueno, igual un poquito antes, pero. Seremos como los abuelos que jugarán con sus nietos. Bueno, y eso va a ser muy raro porque nunca ha habido, aparte del fútbol, una afición compartida entre nietos y abuelos. Eso es verdad. Yo es que a día de hoy voy a pensar, de aquí, yo que sé, 20, 30 años, ¿qué cosas va a haber? Porque ya me cuesta imaginarme, depende de qué. No sé. Siempre sale algo, tío. Sí, claro, yo no me hubiese obviamente. imaginado, yo no me hubiese imaginado lo popular era el ¿sabes? Ya. Pago saldrá, eso seguro. Siempre. ¿Empezaron por losers? Pues como normalmente se empieza, Alejandro. A lo mejor sí que es Mewtwo King, no he visto ni veré jamás los combos que hacen. Ya, el problema es que Mewtwo King está un poco. No, Mewtwo King no llega al nivel de hoy. No, hoy no. Es que Mewtwo King tiene a 35. 36. Mewtwo King tiene, o sea, es que es de mi quinta, Mewtwo King. O sea, lo dice Mango. Hoy en día a él le cuesta seguir, pero él consigue seguir. Porque la peña está muy crazy y la gente que entra es joven. Claro. Lo que cabe. No, y vienen con todo aprendido. O sea, vienen con 20 y pico años de información del meta. Que no es lo mismo, ¿eh? O sea, es que. ¿Qué pasó con Plop? Plop lo intenta, se queda a veces, aparece a veces, pero no se mantiene. Ya. Plop juega muy bien, pero cuando se ve encerrado saca Fox. Esta me suena, ¿eh? En Ultimate pasa mucho eso. Se ven encerrados algunos y sacan el Steve, ¿no? Sí, eso sí. Es un poco la misma, ¿eh? Los Foxes sacan rollo a veces. La versión tonta. Uf. Hola. Pero estos grabs. Le está leyendo todo el salto y como no está usando como está manteniendo la armadura, pues lo tienen que dar. No, esto bien. Pero aún así no tiene la ventaja, o sea, da igual. Es que AMSA juega tan raro, tío. Sí, es lo que digo. Justamente te iba a decir eso. Digo, es que se mueve muy raro, ¿eh? A ver, pero eso es Yoshi, pero él juega raro, porque te hace cosas muy extrañas. Porque te hace un salto cancel, te va a caer delante de la cara, te hace un salto cancel, es como. Pues lo ha acabado de hacer, hostia. Te lo acabo de marcar. 25 años de Mele, Mele tiene 3 años más que yo. Sí. Madre mía. Hay algunos que tienen menos años que Mele en este chat, ya te lo digo yo. Suele pasar mucho. Para bien o para mal, suele pasar mucho. Aquí ahora empieza el top 8 de Battle PC, pues estás viéndolo ahora mismo como muestra. De hecho, este es el segundo top 8. Sí, eso es verdad. Eso es el segundo. El tercero, de aquí 3 horas y media, más o menos. Así. 4 años menos, ¿ves? Ya le he dicho. Hay gente que. Yo considero que la gente que ha nacido después del Mele no pueden opinar sobre nada. Tajante, ¿eh? Tajante. No sé qué opináis, chat. Se acabó, ¿eh? ¿Qué tal, John? ¿Cuándo salió Mele? ¿En 2002? Hostia.
He sobrevivido a eso. Ahora sí. Eso es con la Wii, no el Mele. No lo ya con el Mele. Quita el otro, me cae mal. Joder, tío. No se puede hacer una broma. Salió en 2001, vale. No se puede hacer, no se puede. Opino lo mismo, es que Mauro le sabe. Quita el otro, me cae mal. Ya está, tío. Ya, ganándote enemigos un día más, Alex, es increíble lo tuyo. Dame una horita más y ya estoy. Allí donde vas, creas enemigos siempre, es increíble lo tuyo. Es que yo soy como, iba a decir como Leffen, pero ahora mismo no quieres ser No, como creo que Leffen. ahora mismo no se. No, ya me has sacado el tema que no quería sacar. Ya, porque ahora es, mira, este fin de semana ha sido. Wolfen, ¿qué opinas de lo de tal? Mewtwo intentando funar a Leffen. ¿Y qué ha pasado con el baneo de Hurt? Ese ha sido las preguntas del fin de semana. ¿Y cuándo juega Mkleo? Sobre todo esas. Esas 4 preguntas, joder. No con Mkleo, que vas a ver. No, que Mkleo es siempre lo mismo. Es ¿cuándo juega Leo? O sea, esa pregunta es la típica de este canal. Me dicen que traiga ML42. Voy a poner. Ese está en progreso, dale tiempo. Arriaga. 3 horas y media, más o menos, empezará. MK Fuego, ya, pues, siguiente torneo, ya no sé cuándo va a ser, porque, por cierto, que tenemos ya, la semana que viene, tenemos permiso de los de Best of the West, del torneo de México, así que haremos streaming de allí también. Y tengo que hablar con los del Delta 10, del torneo japonés, que quizá lo hacemos también. ¿Qué pasó con el baneo al Cachofat? Pues que Alcachofat ha sido una persona muy violenta. No sabe controlarse. Y ya han pasado cosas. El level up también lo tendremos. Que aparte va Bongola al level up. No sé si lo sabes esto, ML. ¿El level up está en Alemania? No, el level up está en Estados Unidos. Ah, ¿y va Bongola? Sí. ¿Te la pagan? Sí. Él y el equipo, los del scroll. Yo te prometo que Alep, yo no sé dónde saca el dinero. Sí, bueno, se sí. lo dan, yo me alegro por él. Sí, no, está claro. A ver, tú de esto sabes, ¿no? O sea, en su día. Se me hace curioso en Yoshi ML. Es muy entretenido de ver. Es raro, de narices. Porque el de Ultimate no es tan rápido. Aquí es súper rápido, es súper extraño. Pero el de Ultimate es de comer. O sea, la gente que juega a Yoshi come ahí los lápices de cera. Hacen así. No se los comen. Yo siempre digo que los main Yoshi cogen los crayons, cogen los lápices de colores y como Homer Simpson se los meten por la nariz y llegan al cerebro. También, así juegan. Es que así juegan. ¿Va Bongola? Sí, va Bongola. El Delta dice solo un día. Sí, por eso seguramente hablaré con los tíos, los japos. ¿Y no va al Kagaribi? No, porque se enteró tarde que si no seguramente hubiera cambiado. Es que es como que no me cuadra. Pero el problema es que el level up es la semana anterior al Kagaribi. Es la última semana de abril, es el level up y la siguiente es el Kagaribi. Qué cagada de la parte de Bongola. Ya. Pero el level up es muy tocho también, ¿eh? Van un montón de japos. O sea, entre. Que sí. Es como. Que sí. Eso es normal. Hoy ML se levantó basado. No, es que yo no os voy a engañar. Si queréis escuchar comentarios sin pelos en la boca. O sea, yo. O sea, ese silencio para decir yo. No sé, pensaba que ibas a decir algo. Yo no, yo te dejo hablar, no te preocupes. Sí. No voy a ser yo quien te corte tu expresión, no te preocupes, no pasa nada. ¿Alguna vez viste? Visto, vale. Sí. Hola, Wolf, ¿alguna vez viste los raids de Canine? No lo he visto. Uy, no, sí que los he visto. Los de Canine. Canine. Sí que los he visto, sí. Los rajeos. Me acuerdo de uno que tiraba una botella de agua y mojaba a una tía. Me acuerdo de ese rajeo. En cualquier vida. A mí me pueden intentar funar si quieren. No pasa nada. Si me funan, tengo vida externa. Más. Sí, por suerte tú tienes. Hostia, da igual, me voy a callar. Pero sí. Domingo de funas, Domingo de funa. Sí. No, vale, chicos, ¿qué queréis saber? Cállate. Cállate la boca. Te traigo para que me la líes, no, ya hay que decir que el Kagaribi va a ser el primer torneo SP. No es P, es SP. Eso sí. Va a ser muy grande. La última vez que alguien habló sin pelos en la lengua, Garrote le metió tremenda funada por Twitter. Ya no, ¿de qué estamos hablando ahora? No sé.
Hablando del Best of the ¿Qué opinas West. de los men Luigi? Ya lo he dicho. O sea, yo considero que el bullying debería volver para algunas personas. Vale. Como Leo ha hecho de Q, iba a perder el estatus de mayo, pero al final, como Monte y han ido top 8 aquí, ha subido muchos puntos. Bueno, está bien eso. Es que Leo ha preferido tener vida, que está bien, y dejar un poquito el Smash hasta el Kagaribi, que no me parece mal, ¿eh? Me encanta la frase del Rick Nancy. ¿El qué? Juega bien el Soldier Boy. Es verdad que se parece a Soldier Boy el J-Book. El Soldier Boy. En verdad se parece un montón. Se parece bastante, sí. Qué ganas tengo de sacar una nueva temporada, ¿eh? Primero sale la de Gen V. ¿La de qué? La de Gen V, el spin-off este que hicieron de la chica esta que tiene. Ah, el GNV, vale, perdón. Es que con tu inglés este de Cambridge, tío, pues me quedo Vale, es loco. que me la viste en inglés, tío. Yo lo siento, tío. Sí, la GNV me gustó bastante. Y Lefe, ni Mewtwo King y Mango, ninguno de esos está en el top 8. Bueno, ¿tú has visto, Alex, la entrevista de Leo, por casualidad? Creo que no, pero la que le han hecho. Chaparrito le ha hecho una entrevista, duró 1 hora y pico a Leo, y dijo que quería volver a ser el top 1. No ha empezado muy bien, porque ayer se lo explicaron un poco, pero... Yo creo que si quiere volver a empezar a ser top 1, vamos a empezar a replantear, cambiar de personaje. La novia hay que dejarla. No, eso no creo. Hay que dejar la novia si quieres ser top 1, no hay más, ¿no? Yo pienso que el cambio de personajes no le está favoreciendo. No, la verdad que no. Y aparte, es que cuando se encuentra a Steve, no, que lo mejor que tenga es Piramithra, pues tenemos un problema, ¿eh? Ya. ¿Las pistolas de Joker no atraviesan los bloques? No. Pero ¿cómo puede ser si son hitbox continua? Da igual, no atraviesan. O sea, es una hitbox le pegan, pero que no atraviesan, se chocan. O sea, no soy son un proyectil cuando interesa, cuando no. Me parece rarísimo, ¿no? No, pues te lo digo yo, que no atraviesa. Aparte da igual, porque va a atravesar... No, es que no atraviesa, se pegan de hostias contra No, porque los muros. si atraviesan y está cerca de los bloques, por lo menos se podría poner en tech 6 a veces. Guau. A mí me dan un miedo las zonas de arte de los torneos de Canadá y Estados Unidos. Me dan tanto miedo. Porque no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, me acuerdo cuando fue Sharin al Evo. Estaba haciendo directo. Hubo un momento, poner la cámara hacia abajo, el móvil. Porque si no le iban a funar por todos lados Twitch. Con todo lo que estaba viendo en el Evo. De arte. Ay. Que me caleo que será Pedro Respuls que juegue solo Mar. A ver. Al chaval le gusta más ganar, O sea, el que... Tampoco esto. No nos vengamos arriba. Si juegas solo Mar, creo que lo haría mejor que si está cambiando todo el rato de personaje. Hostia, no sé yo, 100%. Es que el cambio de personaje es una mierda. O sea, no le va bien eso. Hay gente que lo puede hacer muy bien haciendo el cambio de personaje, pero él no. Ya. Y aún así, se ve que todo el mundo que está arriba no cambia de personaje. Uy, ¿quién es el random que está al lado tuyo? Cae bien. Jesús, pues un random. Soy ML41. ML41. Para más datos, por cierto, creo que Alex te va a hacer un poquito más grande. Vale. Igual me he alejado también. Es que me estoy tirando en la silla porque el sueño está llegando. Si queréis más facts y cosas sobre helados, seguidme en Twitter. ¿Cómo? Es que ayer me encontré, aquí como lore externo, ¿no? Pero me encontré que han sacado un Maximum de cheesecake. Maximum de cheesecake. What the hell. Mira, y entonces, es esto, tío, mira qué raro. Es rojo. Cómprate una cámara buena, por favor. Sí. Por Pero favor. es rojo. Aprende de mí. Sí, pero no dinero. No Dos dinero. restaurantes de Bilbao. Eso tengo muy buenos, la verdad. Un random y al lado del amigo Open. Yo siempre considero que soy un random. Me sentía yo al lado de Leon en el Glory 2. Mirando así arriba. Bueno, pues cada vez que hablas conmigo te sientes así. Efectivamente. Te saco 2 cabezas, cabrón. Sí, señor. Siempre hay una hipótesis cuando quedamos este hombre y yo en persona. Siempre está la conversación de que él, si midiera un 80, ¡fuah! Buah, yo sería perfecto. Sería perfecto. Tendría todo ya si midiera un 80. Una pregunta. ¿En México debería ser Maximum o es vacile? No sé si está el Maximum. Puede ser, que le cambien los nombres. ML, recomendaciones para ir al Tepes barato.
Hay en Bilbao. Coges la muchas- autopista y levantas el dedo. ¿Sí? Alcachofat viene en avión. O sea, viene de Barcelona. Es de Barcelona. Sí, de Barcelona. Avión. Porque avión al centro es súper fácil. Es súper fácil llegar al centro. O sea, es un bus que cuesta menos de 2 euros. Y luego el metro es súper barato. Y luego hay muchos hostales bastante buenos en el centro. Aún así, recomiendo un Airbnb porque vais a estar más cómodos. Sebastián, unas 3 horitas o así más o menos empezará Ultimate. Recomendación de chicas pobres en España. Joder. Qué particular, ¿no? ¿Mauro? A veces las preguntas en este chat son una cosa. No puedo decir otra cosa. Para comer típico ahí. Es que en Bilbao, Sushi. si vas al centro, Sushi, puedes sushi. desayunar súper bien. Sushi. Hay que ir al restaurante japonés. Buah, gente, hoy le está hablando con mi novia, con Yorina. Tengo un mono que llevo como 2 meses sin ir a comer sushi, Wow, pero. amigos, parece que está metidísimo en cocaína. Mira, está enfadadísimo. What the fuck? Hoy, ¿cuál va a ser el pop-off de Hungry Box? Dios, pero viene No sé, pero parece que folladísimo. se ha metido 3 kilos de cocaína. Que sí. Pero qué cojones. Estaba así como. Soy de Ecuador, es rico el sushi. Sí. Míralo, pero. ¿Pero Hungry? ¿No? ¿Pero qué se ha tomado este ¿Qué hombre? pasa, tío? Sí, qué random, ¿no? ¡Hostia! En tu bufete sushi debemos ir juntos algún día, me parece bien. Tío, que parece que se ha metido Cristal, que está haciendo lo de los dientes, tío. Está así como. Escúchame, ¿por qué todos los de Team Liquid, mira, Riddles, Hungry Box ahora, ¿qué toman todos los de Team Liquid? ¿Qué toman todos estos players, por favor? Mi momento favorito de Dabuz es cuando se puso a hablar con la muñeca, tío. Ya me acuerdo. Dios. Es un legendario. Toman líquidos. ¿Tamina? Mucho colacao. Mucho colacao, sí. Hungry Box está en su prima. Sí. A ver, en verdad, todos los que estén compitiendo a este nivel de melee están bastante en el prime. Sí. Buah. Combate. Este combate ya lo he visto, ¡Hostia! Pues empieza bien. El hijo de puta, Empieza bien. Vale, tío, vale. Bueno, ok. Estábamos diciendo que esta partida va a ser lenta, ¿no? Pues. No hará campeonato. Hostia. Benito, en unas 3 horas y pico. Empieza Ultimate. Bueno, ahora ya se van a tranquilizar, Ya han enviado un mensaje uno dice, me puedes matar, tú también. Ahora ya sabe. Oye, pero veo a Hungry Box muy enfadado, No, yo creo que ha pasado algo. No lo sé. No lo veo concentrado. No lo veo concentrado, veo cabreado. Voy a abrir el Twitter a ver qué va a ser. Wolf en particular es el mejor Smash. Para mí a día de hoy el Ultimate. Ultimate yo creo que es Sí, es el más he mejor. disfrutado nunca. El más entretenido de ver para mí es el melee. Pero el mejor es Ultimate. Para mí Ultimate si quitamos a ciertos personajes. Te soy sincero. A mí si quitamos a los Sonics, Min-Mins. Hola. Si quitamos a Min-Min, Steve, Sonic y alguno más, a mí el juego me parece redondísimo de ver. Como espectador, digo. Pero redondísimo. Pero de misma manera, por ejemplo, a mí como espectador del Rivals, me parece la polla. Seguramente haya dicho Sonics. O sea, me cuesta mucho decir ahora Sonic. Con C. No sé por qué, automáticamente digo Sonics. Cada vez que quiero hablar de Sonic. Es increíble, Pero tío, pero que parece mi abuelo jugando al Gran Turismo, tío. ¿Qué le pasa? Mi abuelo jugando. Está así con el mando. Que sí. Pero tú lo viste cuando ganó el último torneo. Sí. Que como, joder. ¿Qué le pasa? ¡Dios! Míralo. Pero. El gameplay no está en el centro. El gameplay está arriba a la derecha, de la pantalla. Estoy flipando, O sea, el autismo ha llegado a ese nivel, ¿sabes? Dios. Yo lo digo muy en serio. Yo, Hungry Box, hoy no sé qué le está pasando. No sé qué está pasando. Quiero saber, porque estos dos tienen la historia del antipopus de. Sí, me acuerdo. De Cody.
quiero saber qué pasa. Esto puede ser una venganza eso. Uy. Oye, otra cosa no, pero Even de narices está, ¿eh? Uy. Madre mía, igual tenemos... Igual aquí se viene una hostia, al final de la partida, no me extrañaría. Igual... ¡Cállate, gilipollas! Es posible. ¿Qué tal, Emma? Ha ganado una game, exactamente. Aquí, Oscar estaría topimpeado. Se celebra todo aquí. Gaf estaría topimpeado. Desde Genesis Hungry se ve diferente. Yo creo que está enfadado con la vida ya. Mira. Me ha matado. Me la pela. Yo creo que se ha metido tremenda raya de cocaína. Pero exagerado, ¿eh? Sí, pero lo está haciendo ultra interesante, ¿sabes? El set No, que sí, que sí. Aburrido. Que la partida no está solo en la pantalla del juego, que hay más cosas. Qué bueno. Se ha librado. La típica frase de 1 para 1 Fox destino, tío, se hace realidad, en este game. Ese roto está el puñedero Fox. Va a querer el personaje. Hay DSR, normalmente en Melee siempre hay DSR, morada. ¿Siempre hay? Normalmente siempre hay. Hostia, no sabía eso. Lo que pasa es que se suelen poner de acuerdo en el orden de las partidas. Si gana que se vuelva a mear como a traición, es verdad, Tiene las pupilas, yo no le veo las pupilas, pero yo tampoco. Con los movimientos te juro que diría que está sí. metido. O sea, solamente la manera de que he venido caminando. La manera de mirar fijamente de esto es... Pero, además, ha venido enfadado, ¿no? Entonces, ¿sabes la mierda que huelen los...? Hostia. Pero sería raro que se meta esto. La mierda que huelen los que hacen bodybuilding, tío. ¿Cómo? Los bodybuilders huelen una mierda que... Ah, sí, sé lo que es. Pero eso es para despertarte de golpe, no para... Bueno, una stock fuera. Ya, pero es que parece que se ha metido eso, tío. Ya. Vamos a tener que empezar a hacer antidoping. ¿Te imaginas? Smash, Sal de amoníaco. Mira, ¿cómo le sabe, tío, esta peña? ¿Cómo le sabéis a las drogas, Vaya. En este chat se ha hablado de muchos temas, la verdad. Son un año de directos y pico. Ya en un año de directos, créeme que ha habido momentos de mucho aburrimiento que ha tenido que hablar de cosas. ¿El Monster es doping? No. Adri, muchas gracias por seguirme. El Monster es doping, no, porque se considera un café. Sí, es como cafeína. Por 10, pero... Por 3, de hecho. Esa moda le inició Mkleo. Créeme que creo que está bastante antes de Mkleo. Yo, de hecho, creo que si metiera antidoping, muchos jugadores desaparecerían. Yo creo que sí, Mango el primero. Porque... No, fíjate que Mango no... No, Mango es un borracho, pero... Bebe mucho. Pero bueno, últimamente está súper sano Mango. Que se ha adelgazado mucho, sí. No sé cuántos kilos ha adelgazado, pero joder. Sí, pero no puede. Él reconoce que es alcohólico. Ya. No, sí, el típico... ¿Cómo se dice? El clip que salió del que ese borracho que se cae al suelo. Digo, brutal. Ese clip es mágico, Vale, ya está jugando como la partida se solía jugar. Sí, ya está jugando como estamos acostumbrados a ver. Porque juega muy bien. O sea, es como la definición de cómo debería de jugar un Fox. No hace nada especial. Qué miedo me da este escenario cuando el viento, Oye, el buff que le dieron a Ultimate a Jigglypuff en el hecho de que si te hace el res, pues que si él acierta enseguida se despierta, está roto eso. Tú lo odias, yo ya sé que lo odio. Hostia, ¿vuelve? Sí que vuelve, sí. Pero es que eso, esa Hungry Box reacciona, vuelve al escenario, reacciona. Yo creo que el psicólogo le ha dicho, no te guardes nada, suelta todas las emociones. O sea, porque no... Sí, el psicólogo o los champiñones. O sea, te juro que ellos detectan la persona drogada, o sea... Hola, Wolfie, ¿quieres invitarlo? Me tienes secuestrado, pero estoy de invitado. ¿No ves dónde está en la esquina? Hola. Míralo. La personificación, de la humildad, en un momento. Bueno, que no he contestado. Soy ML41, un amigo de Wolfie. Y organizador de torneos en España y estas cosas. Sí.
Que no te ven a solo como el amigo, coño, hostia. Está muy focus el cabrón. Yo no diría focus, que yo es que de verdad pienso que está metido. Y son dos sensaciones diferentes. Sí. Está fluyendo con la droga. Son uno y la droga. Él y la droga son uno. Son uno ahora mismo. Sí, ayuda con Nathan, es muy heavy. ¿Cómo le llames ultimátum en el Ultimate? Sería gracioso, ¿no? Me cambio el nombre. En verdad sí, Creo que quedó cuarto en Rivals. Sí, ha quedado cuarto. Nada mal, el puñetero Spargo. Cuarto en Rivals. Top 8 winners de Ultimate. Iba a decir de Melee. Ya lo que faltaba. Creo que solo hay un jugador que llegó a 2 top 8 de 2 juegos de Ultimate. O sea, de Smash. Y fue Withdraw. Hostia, es verdad que con el Wolf y el Capitán Falcon. El Wolf y el Capitán Falcon. Y de hecho, ese torneo lo ganó con Capitán Falcon. Con Capitán Falcon, me acuerdo. Sí, pero lo hizo muy bien porque venía de losers, es malo, remató 2 partidas. Descansa, Rice. Hostia. ¿Ha sido Epe? Creo que sí. He de decirte que el escenario de PS2 de Melee, o sea, yo veo esto y jugar en este escenario es estrategia pura y dura, Porque me encanta, hay strats completamente. Vamos a jugar en Pokefloat, ¿no? A mí me encanta esta mierda, tío. En verdad, le da su de Mira, ahí ha vivido por el escenario. Ya sé que ha no. muerto después, ¿no? Pero ha vivido porque el escenario tiene ese pedazo de palo en medio. De hecho, esto lo ha elegido Cody, sí, porque esto le renta mucho a Fox. ¿Sabes que el primer torneo de Smash Euskadi tenía este mapa legal? Con Hazard. ¿Con Hazard? Jesús. Sí. El primer torneo de Smash Euskadi yo lo quise hacer con esto. Joder, tú eres un enfermo. Y me da pelo gorda, Uy, no, ha fallado. Uy, no. De hecho, se quejó Riddle de ello. Vaya. Puedo entenderlo. No tengo ni idea. Que hagan PS1 Hazards legal, ¿no? Mira, ¿sabes qué estaría guapardo? Pero esto no va a pasar. Pero sería un cambio en el competitivo. Perdón, es que le está campeando y encima está diciendo, sí. O sea, le estoy campeando en la cara. Sí. Míralo. A ver, es que esto es peak Xbox. Esto es lo que me esperaba en las 4 partidas. Sí, yo también. Lo que estaba pensando, imagínate que en Ultimate, con el Deluxe meten lo que queremos todos, es que se puedan mezclar en un ruleset Hazard y Hazardless. Ya. Está muerto. Sería una locura, la verdad. Sí, la verdad que sí. Daría mucho juego, eso sí. O sea, si hacen eso, cambiaría el meta, tío. Oye, Hungry está jugando. ¿Vuelve? Está bien. ¿Cómo no va a volver? Es que es increíble. Puto Gilly, Está esperando el cambio de escenario aquí. Bagger. Bagger. Me caza bien. No, Hungry está siendo brutal, Míralo. ¿Qué pedo con Hungry? Sí, es que le hemos dicho, de verdad pensamos que se ha metido sustancias ilegales. No, yo estoy esperando que cuando gane va a celebrarlo como si ganara el Genesis. Yo lo estoy viendo, Yo lo estoy viendo. Una buena remontada aquí de Cody, Tío, no se paran. Pero es que es muy interesante verlos jugar, porque es que es un baiteo particular. Vamos, te creo. Ahí está. ¡Uf! ¿Lo mata? Yes. No. ¡Oh! ¡Qué buena! Oliwi. No. Si aún queda hasta las 2 y pico o así, no empieza. Hoy no duermo contigo. No. Hoy duermo en el sofá, yo lo tengo claro. Hasta luego. Cuidado, última stock, se la puede liar, A ver, aquí tiene las de ganar Xbox. Sí. Además, pues, Xbox sabe jugar muy bien estas últimas stocks. Se guarda las cosas súper bien. Este escenario, este es muy para Fox. O sea, pero, ¿ves? Le ha salvado el escenario otra vez.
tiene los mismos problemas y, bueno, no, iba a decir, al ser tan fast faller, hay ciertas cosas que le entran que a otros no. No tan exagerado como Ya, el ya. Ultimate. O sea, Sí, yo también quiero que elimine a mi Min y está complicado. Le va a explotar la patata. este escenario, joder, el molino este le da unas kills a Fox de la polla. Ya. Por eso está jugando tan raro, Hola, vaya pillada. La bomba de humo de desesperación, apes más, Hostia. ¿Cuándo juega Leo el top 8 de Mele? Creo que está en la otra de Winners. En otra vida. La verdad. Creo que está en la otra de Winners. Si te quedas y esperas un poquito, seguro que Bueno, es Genanger. Me está poniendo muy nervioso las cams de ambos. Ya. Sobre todo la de Hungry. O sea, la de otra no la estoy mirando, la de Cody. Pero la de Hungry, joder. A ver, Cody hace las cams normales que suele hacer. Sí, míralo. Está engordado, está engordado. Le está saliendo una tremenda papadota. Tremenda papadote, sí, la verdad que la verdad que sí. Claro, es que Hungry no lo podremos ver nunca, porque claro, como me lleva... Engordó cuando la pandemia y tal. Sí. Él engordó un huevo, porque además le patrocinó Domino's Pizza. Ya, hostia. Que te patrocine Domino's Pizza creo que es lo peor que te puede pasar, para tu salud. Sí, la verdad es que sí. Mira cómo la gente le rutea a él, Tiene que ser raro para él eso. Raro bueno, ¿sabes? Ya. Ojo. Qué bien. Ay, qué pena. Míralo, va a tirar el mando por las nubes, tío. Sí, te lo digo, que parece que está jugando con... Un poquito de... Ay, Vale. Vaya liada de Cody. Un poquito de sustancia está jugando Hungry Box, la verdad que sí. El Ultimate. ¿Será en Mele? El Ultimate. Estoy un poco perdido con esa frase. ¿Qué frase? ¿Será en Mele? El Ultimate está lejos. Melox no es top 2 en Venezuela. Un poco perdido ahí. Es posible, ¿no? Que eso pase. Bueno, ese grave era bueno, pero no. Hoy no. La verdad es que me da un poco igual quién gana aquí. Creo que los dos están jugando bastante bien. Vaya spotos, ¿no? Menos mal que en este juego no existe el spot. Era muy bueno eso. Se complica para Hungry, Si encuentra la kill rápido, está bien, pero... Se ha hecho un muñeco de nivel Hungry Box. Necesita encontrar un backer. Oh, ahí está. Buah, qué bien está haciendo los spots Cody, chaval. Ahí está. Eso puede ser kill. What the hell, el tech. Buah, el tech. 20 años de juego, lo que hace. Los techs que te hace hacer, Vale, ahora tiene lo que es más. Y tiene grado. Ahí está. Ahora ya el grave creo ya no mata. Se mata, sí. Ahí está, se mata. ¿Se debería matar? No. ¡Oh! Ha tequeado. Sigue sin matar. Todavía no. ¡Hostia! ¿Cómo está volviendo, tío? Está jugando de locos. El problema es que está jugando contra Johnny. Vale. El problema se ha subiado 2 veces el set. Ya, y aquí puede ganar Johnny Box. Solo necesita un grab, Un grab. Un grab. Un grab y lo mata. Dios. Vaya tela. El aire. Hostia. Le ha leído el spot dots con el UAR. ML, me gustas, pero ¿de qué estilo? O sea, ¿cómo? Porque aquí ya estamos hablando de cosas muy raras. Pero no tengo problema, pero ¿cómo? No, si le gusta en el fondo. O sea, ¿de qué manera? O sea, hay pin. Voy a probar. Vale. Bueno, ahora que se ha ido el gilipollas este. No. Oye, buen set, la verdad. Está divertido. Normalmente lo he dicho, no solemos verme mucho, pero... De todas formas. En ML podemos tener una cita. Ahora se lo pregunto, Mauro. Es que está un poco lejos,
Estoy un poco lejos para tener una cita, pero nunca esto. Bueno, por cierto, ahora estamos en un pequeño break. Estamos aquí en YouTube, que quedan 22 suscriptores para llegar a 7500, Se dice pronto, O sea, que si hay alguno de nuestros suscriptores que le apetece, muchas gracias. Y sobre todo, agradecer, porque no podía ser de otra manera, dar las gracias por tanta generosidad este fin de semana para poder pagar el torneo y llevarme algo un poco más, la verdad. Ya me suscribí, muchas gracias, Cle. No sabía que las drogas te hacen jugar bien. A ver, algunas es que tenemos como que todo te dispersa, pero no. Hay otras que te centran. Bueno, pues Angry Box contra Axe. Y ahora vamos a dar a Zayn, que Zayn seguramente de los claros candidatos para llevarse este torneo. Lo raro es que de momento en la cámara, bueno, claro, es que tenéis muy en chiquito la cámara de ML, pero de vez en cuando pueden aparecer dos perros, uno negro y uno blanco. El gato no aparece mucho, pero también aparece. Te mandan mensaje en Discord o Wolf, cualquier cosa me dices. Ah, sí. No me he empanado. Hombre, Rolando, regalando. Muchas gracias, Rolando, como siempre. Me he agradecido. No, me estaré con. Te agradezco, Masu, me estaré con Alex y luego ya me estaré solo. Pero te le agradezco un montón. La próxima la hablamos. ¿Cuándo empieza Ultimate? Pues échale unas 3 horitas, más o menos, Cristóbal. Más o menos. ¿Pulpo a la feria? ¿Qué es pulpo a la feria? Conozco el pulpo a la gallega, pero pulpo a la feria. ¿Se va de fiesta o algo? Eso es como la que hiciste de todo. Después Zomba, estás cocinando el juego, Luigi. De verdad que sí. Paperan tanto a Luigi como raro. ¿De qué estás hablando ahora? Pan con queso. Muchas gracias por seguirme. Ahora sí podía golpe. Bueno, como siempre te digo, Rolando, muchas gracias. Muy agradecido. Ha vuelto. Hemos hablado un poco mal de ti. Necesito comer cachopo. Hostia. Qué rico. Alcachofado. No me hables de comida ahora. Por favor. Que lo paso mal. No me he hecho un yogur con muesli ahí, todo rico. Yogur con muesli, Qué sanote mi men, Hostia, el micro. Oye, pero este hombre, ¿cuánto mide? Este hombre mide como 3 metros, ¿no? Porque Jesús. Nunca lo has comido. Está muy bueno. Es mucho, pero está muy bueno. Es mucho. Mira, gente, ¿queréis ver? Míralo. Míralo cómo come. Míralo cómo come. Vuelve. 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 Vergonzoso. Eso es lo que tiene. Te piensas ese stream es para dejarte un poquito que se te pueda dejar en evidencia, No violencia, sillas. Daniel, en unas 3 horas. Se parece un poco a Wolfen, solo que diría que Wolfen tiene más músculo. No te creas, Yo estoy bastante en la mierda últimamente. No se me oye la comida, ¿no? No, no se te oye, tranquilo. No se oye el... No, Eso tranquilo. es. Mi tío que no ha visto Melee de 2012, ojo con la armada, cuidado. No, este chaval ya te digo yo que está más fuerte que yo ahora mismo, Al menos más ancho es que yo, Pulso un pulso en el Tempest. Tampoco me retes, que me preparo una semana y ya está. ¿Te imaginas que Genanger gana el torneo gracias a la magia de los psicotrópicos? Es posible. ASMR de comida. Aitor está fuerte, Aitor tiene buenos músculos de brazos. Todo lo demás no, Pero... Todo lo demás no. Vale. Y es que soy más de piernas.
Yo en musculatura de piernas es una cosa, ¿eh? Hangiros va a ganar por él. Bueno, no voy a hablar más. Basta. Ojalá, tío. No podemos parar, ¿eh? Sería el mejor pop-up de Hungry Box. ¿Cómo? Sería el mejor pop-up que hace Hungry Box. Que hay. Sí. Ya tenemos todos, tío. Tenemos los 4 ya. Es la primera vez que veo a este tío jugar, ¿eh? Yo también. Oye, ¿por qué parece Marpecu, tío? Más delgado, pero tiene las mismas flies que Marpecu, ¿eh? Espera, Sí, puede ser. Es que Marpecu, que seguro muchos lo conocéis por haber salido en algún vídeo de Antes FN o de Siski, es un hombre que a la hora, o sea, siempre tiene serenidad a la hora de jugar y de vivir. O sea, no sabes qué intenciones tiene con la vida. No sé si está feliz, si está triste, no lo sabes. Marpecu, te estás confundiendo, estoy hablando de los Gundam. Pues yo tengo mucha gana ya del Kagaribi, por favor, en serio. Lo estoy esperando como agua de mayo. Kagaribi, Smash Factor, Supernova de este año. Hay unos cuantos, Hay unos cuantos. Es que tengo un problema con esos torneos. Y es... que se petan de putos tryhards de mierda con personajes de mierda. Entonces suelen ser los que muchos más fuertes. Es posible. Rollo, un campero te va a campear el triple en esos torneos. No, sí. Claro, porque tienen que ganar. Tienen que ganar. O sea, a veces nos olvidamos que competir no está hecho para, muchas veces para el viewer. Está hecho para el competidor. Bueno, depende del juego, ¿no? Pero es más. Sí, pero en el Kagaribi el que gana no gana pasta, ¿no? No. Gana el honor. El honor, Alex. El honor de ganar el torneo más importante de la historia de Ultimate. Es lo que hay. Y lo gana un americano, se va a cagar en todo. Va a ser gracioso. Si lo gana alguien que no sea en japonés, va a ser muy gracioso, la verdad. Así que claro, te lo digo. El Rocket League es una mierda buenísima. A ver. Normalmente los juegos competitivos, como tal. O sea, realmente me pongo a pensar, el League of Legends. Los primeros 10-15 minutos, a no ser que pase algo extraño, suelen ser aburridos de ver. Es horrendo. Suelen ser bastante aburridos de ver. Pero bueno, la gente mira, ve el fútbol. También, que de los... ¿Cuánto dura un partido de fútbol? ¿90 minutos? De 90 minutos pasan cosas 10, a lo mucho 15, y ahí estamos, y la gente los ve. O sea que... ¿Ves? A mí, un deporte que siempre me ha gustado mucho, porque pasan cosas todo el rato, es el baloncesto. Baloncesto me parece top tier como para verlo como espectador, porque pasan cosas todo el rato. A mí el balonmano. Es un poco lo mismo. Diferente, pero es un poco lo mismo. El Evo Japón era 1 millón de yenes y un año de producto del No, 1 millón no dan dinero. No, en el Evo Japón sí, pero no al Smash, Es lo que te comenté, o sea, por las superlicencias y todo esto pueden... Los juegos como Street Fighter, Tekken y todo esto pueden dar premio. Porque la desarrolladora da superlicencias para que su juego pueda tener competiciones. Pero Nintendo no. No, Nintendo no. Nintendo no va a dar superlicencias. El ciclismo, pura dopaína. Vale, eso sí que no lo entiendo. El ciclismo... dopaína pura se refiere a que ha habido mucho dopaje en el ciclismo. Que es verdad. Es verdad. ¿Cómo se llama? ¿El Armstrong era? Porque le quitaron no sé cuántos tours porque pues, luego se enteraron que se había dopado no sé cuántas veces. Pero ¿cómo no se lo pillan? No lo sé. No lo sé. Es que hay muchas pruebas. Si orina... Pero le pedían el piso a otra persona. ¿Qué? No sé. ¿Sabes cuál es el primer lugar del Battle of PC? Pues no lo sé, la verdad. Imagino que... si había... El monetario seguro. ¿Eh? Que monetario seguro. Pero... No, sí, pero me está diciendo cuánto. ¿Cuánto no se suele decir? Es un poco feo. Pues a ver, es fácil de calcular, en verdad. A no ser que haya pop bonus, suelen ser 10 euros por participante. Multiplicas por los que hay y aproximadamente tienes el número.
A mí no me importa decir, pues mira, han ganado tanto. Total. A ver, hay... Es que el dinero en España se habla más, pero normalmente en otros países no se habla de dinero. En Latinoamérica ya te digo yo que se habla mucho de dinero. En Francia está muy mal visto, por ejemplo. Bueno. Pero otras cosas no. Pues mira, seguramente para el primero se llevará $2000 aproximadamente. De Ultimate. Poco me parece, ¿eh? Ya. Pero si solo son 10 euros, sin iPod bonus extra, pues lo que hay. Glutonny nunca ha sido. Ah, se vuelva, he oído vuelva. Sí, yo también quiero. Me haría mucha ilusión. O sea, Glutonny es un pavo que yo creo que se lo merece. ¿El qué? Ser el top 1 de Ultimate. Ah, sí, yo también lo creo. O sea, yo recuerdo que cuando fui al Rise and Grind, fue de los primeros encuentros que tuvo Glutonny con Miya. Ajá. Y él comentó, no, este pavo simplemente es mejor que yo. Ahora ya no tanto, ¿eh? Y ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto, ¿eh? Pero no. Podrá estar mal Y visto. de hecho Miya se quedó un poco atrás, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Miya cada vez se está quedando un poco... Bueno, yo... Más que quedarse atrás, estoy viendo de que está teniendo complicaciones y que la gente está aumentando mucho el level, ¿eh? Porque... Hurt ahora está súper fuerte, aunque no le fue bien ayer. Spargo ha pegado bajada, pero parece que está pillando otra vez el level. No sé. Hurt, esta temporada ya no vale nada. No. Pero Hurt ha hecho muy bien todos estos torneos. Ha perdido este. Sí, pero, no, pero que da igual, porque ya no va al torneo más grande, así que da igual. No, es verdad, tú sabes lo de Hurt, porque ya no me enteré del todo. Sé que está baneado tal, pero está baneado de solamente competiciones online, que allí hay muchas, o del Kagaribi y el offline también. Ya se verá si aparece o no, pero yo creo que... Yo creo que va a aparecer, ¿eh? Es que no sé. Raro. Ya. Ojalá sea solo en el online, porque es que si no, esta temporada ya no hace nada. Ya. No, obviamente. No, pero yo creo que es eso. O sea, hace un año o así, o dos, los japoneses dominaban todo. Hoy en día ya les están haciendo bastante frente. Al menos lo que vamos viendo aquí en los directos. Ya no es llega un japonés y se va a meter sí o sí en el top 8. Hostia. Y la yo creo que también es que los japoneses llegaron con un meta diferente al nuestro. Sí. No nos lo sabíamos. Y ahora ya te lo sabes. Sí. Ya está. A ver, es que esto lo hablé en su día con Meister y con Leo, que el meta que se utiliza en Europa no tiene nada que ver con el de, por ejemplo, Estados Unidos o América en general. Era un meta muy lento en comparación y allí en cambio... Yo lo que veo es eso, es que tenemos un estilo de juego un poco... Campero. No campero, pero... es como un intento de... Vale, sé que no soy mejor que esta persona, entonces tengo que jugar así. Ya. Ahora ya no se ve tanto. No. Hostia, la Stitch. Pero es que es su última stock, está un poco... Ya. Esto sí que creo que va a ser un 3-0. Ahí está, adiós. Aún me acuerdo el primer top player de Melee que salió, el Ken, con Marth. Que luego fue esa época, ¿eh? Esa sí que la viví bastante. Eso fue muy gracioso porque ese jugador no era bueno. Sí, pero tenía una mentalidad muy buena. Sí. Y ganaba porque tenía muy buena mentalidad. No era técnicamente bueno, a eso me refiero. Sí. Meli, muchas gracias por seguirme. De hecho, muchos de los torneos él no sabía hacer wave dash. Ya. Pero el tío ganaba un montón al principio. Luego ya se fue, pero joder. Luego ya apareció el Mewtwo King, el Mango, la Armada, Hungry. Mango llegó tarde, ¿eh? Sí, Mango llegó tarde, eso me acuerdo. Mango, dentro de lo que cabe, es bastante joven. Armada, Mewtwo King, estos estaban por ahí. Antes estuvieron Physics. Sí. El otro, ¿cómo se llama? Este que es una leyenda. Ay, el que jugaba Captain Falcon y que ganaba cuando le salían los huevos. Ya sí que me dices, que no lo sabe a mí tampoco.
Yo lo digo. Mango llegó tarde en el Aisea, sí. PPND también. Todos esos. Yo, de hecho, mi jugador favorito es Pizzy Chris. Leffen llegó más tarde. Leffen llegó después de Mango. Sí. Wizrobe también es de los de Mango. Sí. O sea, llegó Xbox y Mango, dentro de lo que cabe, ahora son viejos, pero de los legendarios son los últimos que llegaron. Sí. A mí me flipa a la Armada que se ha vuelto como speedrunner de Super Mario 64. Sí, pero lleva años, Sí, sí. Ujikid es el más nuevo, puede ser, sí. Uriel, más o menos 2 horas y pico. Más o menos. Qué buena. Y ahora a ver, o sea, a mí me haría mucha gracia. Que dudo que pase. Pero por ejemplo, Leffen ganó el Evo de Melee. Ha ganado el Evo de Guilty Gear Strife. Y como ahora gane el Spargo, el Spargo es muy bueno, además, Ese juego se va a hacer muy famoso, por desgracia. Sí. Aunque yo estoy un poco ahora mismo, ya he perdido bastante. Me pasa un poco con Tenuke. Otra vez más nombrado Tenuke, es que es increíble. Pero estoy un poco frío con el juego ahora mismo. Porque le han anunciado demasiado pronto, demasiadas cosas. Y ahora que hayan dicho solo 10 personajes, muy duro. Sí, en 3 horas puede acabar, Ahora ya sí. Dicen que el Melee no acaba en 3 horas ni de prueba. Sí, en 3 horas. No, 3 horas sí. Ha pasado ya 4 partidas. Ahora sí. Con esta cuerda. Y esto yo creo que va a ser un 3-0. Yo también. Raro sería que no sea un 3-0. A mí me aburre mucho mirar Melee. A ver, yo entiendo porque no entiendes lo que está pasando. Si entiendes lo que está pasando, todo lo que están haciendo los jugadores para que funcione a este nivel, también tienes que respetarlo y disfrutarlo. También decir que Ultimate es mucho más amigable con el espectador medio que Melee no lo es. Es lo que hay. Eso es. Melee es maravilloso de ver. Simplemente eso, es saber un poco lo que da. O sea, yo disfruto mucho más el Ultimate porque sé lo que está pasando, entiendo lo que hace cada personaje y toda la historia. Es que es algo normal. Es normal. Solo entiendo las partidas la partida de antes de que hemos visto de Xbox ha sido súper. Ha sido muy buena. Ha sido muy buena esa partida. Ha sido muy disfrutable. Pero entiendo a gente que no le guste tal. Yo normalmente pues no lo suelo ver. Hoy lo he visto porque venías tú tal y... Pero bueno, porque en este chat hemos pagado. ¿Y por qué hemos pagado? También. O sea, y ya he hecho lo que no suelo hacer esto de... o sea, normalmente yo hubiera empezado el stream con la gran final de Melee. O la Loser Final. Pero he dicho, escúchame, me han cobrado. Quien quiera ver el torneo, aunque no esté yo aquí del Rivals, bienvenido. Y han sido 300 y pico personas, yo lo agradezco, sobre todo gracias a que ha venido Spargo al torneo. O sea que en ese aspecto, pues yo muy agradecido. Uf, vaya también vueltas. Es que el Melee es feo comparado al Ultimate, entonces entiendo que la gente no lo... A ver, también tiene unos años. Si cogieran la base del Melee y la actualizaran y pusieran más bonito el juego y toda la historia, pues cambiaría la cosa. Seguramente. Yo le perdí mucha fe a es que yo, desde que el Twitter oficial lo único que comenzó a informar era de cómo iban a monetizar, que pase de batallas, que skins y demás. Ya. Pero es que eso estoy seguro, Alex, que viene más de arriba, más que de los desarrolladores. Y que... Yo perdí la esperanza cuando lo jugué, la verdad no me gustó mucho. Bueno, a ver qué tal, cuando salga todo. Eso es a mí, sí. O sea, yo entiendo que a los que les gusten los Classic Fighting Games, pues será la polla, pero... Yo me esperaba algo mucho más freestyle de lo que es. Ya. Y la gente también, en verdad, Por eso digo que espérate. A ver qué cambios han hecho. ¿Vuelve? ¡Hostia! Acaba volviendo, tío. Pero estaba tequeando. Ya. Un ataque que parecía... cuando jugaba yo a Melee, el down es más de la pitch. ¡Hostia! Pesadillas con ese ataque, Ver una partida de Melee por la línea convencional es como ver a dos personajes de Dragon Ball darse de hostias. No entiendes lo que estás viendo, pero sabes que se están dando. Ya. En parte sí. Tío. Sabía que no iba a volver, ha hecho envy al nabo y ya ha vuelto. LOL. Es que es 180,
Que sí, que sí. Esto, los porcentajes. Este mapa es grande, ¿eh? Ya. Pero no tiene sentido los porcentajes. ¿Se muere? No. Tío, los techos parecen hiper mega altos en comparación a Ultimate, O sea, este es muy alto. Uf, casi no se muere, 200, Ya, eso estoy de acuerdo, Menric, que el tema de las animaciones, cuando te vean fuera, les falta peso. O sea, dices... Pero eso es porque os habéis mal acostumbrado, ¿eh? Joder, pero me da igual. Porque eso no estaba antes del Ultimate. No, claro, claro. O sea, en Smash 4 era horrible también, Por eso, en ese aspecto, visualmente, Ultimate es muy bueno. Ultimate eso lo arregló muy bien. Sí. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando Vaya poquito a pedazo poco. de recovery, brother. No, ha sido brutal. Ha sido muy buena. A mí me encantan las fake skills. A mí no. La verdad es que a mí me tocan mucho la polla. Ya. Brawl también muere como Ultimate, no señor. No, hombre, no. Eso es, o sea, la aceleración que tienen los hits en el Ultimate y el humo que aparece detrás de los personajes es solo de Ultimate. Sí. De hecho, cuando salió todo el mundo tenía bastante miedo de que eso iba a ser una mierda. Y el cambio más grande que ha hecho Ultimate es lo de atravesar a la gente. Eso es verdad. ¿Tú estás a favor o en contra? Yo estoy a favor. De que no se pueda atravesar. De que no se puede atravesar. Porque es que el arte del ledge trap viene de Ultimate. Ya. Y es gracias a que no se puede atravesar. O sea, tú cuando estás en el borde, bloqueas tanto al otro. Ya, sí, es verdad. Tanto, solo estando. Ahí completamente de acuerdo. Si hablamos de impacto, 64 es el mejor. Sí, bueno. 64... Ese juego sí que estaba roto por todos lados, ¿Qué personaje tiene en el Smash 6? El Lara Croft. Es que es un pajas, tío. Yo creo que sería una edición muy buena. A ver, es que yo considero que los personajes que entran son los que tienen que... A mí me gusta que Ultimate es como una recolección de toda la industria del videojuego en su momento. Entonces, Lara Croft cambió la industria de los juegos 3D. También metería, por ejemplo, a Master Chief porque cambió la industria de los shooters. ¿Quién más así del estilo? Tío, habría que meter el Nissan Skyline porque, claro, el Gran Turismo cambió los juegos de conducción. Me cago en puto ML, cabrón. O sea, nos podemos así... Ah, no, habría que meter el Daytona, tío. El Daytona USA... El Daytona USA, el coche del... bueno, en verdad el coche de Daytona ya ha salido un juego de lucha, ahora que lo pienso. Habría que volver a recuperarlo. El coche del Daytona USA. León también. León ha cambiado como los juegos de miedo, ¿sabes? O sea, pero León no fue el primero, pero bueno, sí que es verdad que fue más... Es el más icónico, ¿sabes? Sí, eso sí, o sea, está Chris y tal, pero... Rayman... metería antes a Spyro que a Rayman yo, pero entiendo por qué la gente quiere a Rayman. Hostia, pero... Yo me pongo a pensar en el gameplay de Spyro y no sería tan malo, tío. Tienes el Dash Attack, tienes el Scion o el Neutral Beam en el juego. Tienes el Up de volar. No lo veo tan imposible, ¿sabes? Sí. No sé. No sé. Me han preguntado antes por Ultimate otra vez. Imagino que 2 horas y mucho. Un poco. Chris es mejor que Leon, todos los sobrevaloran a Leon por Resident Evil 4. A ver. Y Resident Evil 2 también. Es que el problema es que el 2, Resident Evil 2, yo creo que fue la revolución. O sea, el 1 fue el primero, pero el 2 fue el que marcó las pautas. El Tetris cambió la industria, pero el problema es que es muy difícil, tío. Bueno, no. Se van a transformar las fichas ahí dependiendo del ataque que hagas. Mira Mystery Man Watch, tío. Mira Mystery Man Watch. Ahora era fácil de meter porque tiene varios juegos diferentes, ¿sabes? No, el Tetris, la gente se ha pegado unas fumadas con el Tetris para meterlo en todos lados. Mira Pac-Man. Mira Pac-Man. Pero Pac-Man tenía muchos juegos diferentes, por eso entró. Bueno, Tetris también tiene muchos juegos diferentes. Mira el 99, Tetris Ultimate, vale. Tetris de la Game Boy. Es más, se necesita un gameplay de verdad, que sí, que sí. Tienen que meter un personaje nuevo del Street Fighter como el Zangief, tío, pero... Basta shotos.
El Zangief está bien, tío. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Dime Si la meten, razón. si meten uno del este, fíjate que te voy a decir. Si meten a uno, van a ser al Bison ¿Al o Bison? al. Van a Ah, meter. que no, que no. Antes meten a otro shot. Antes meten a la Akuma, ya te lo digo yo. Al Puma, vale, pues sí. El Akuma también. Antes van a meter a la Akuma antes que al Zangief, ya te lo digo yo. O a la Chun-Li. Es que necesitan meter un Balbo ahí. No, la Zhongli no la van a meter. ¿Que no? Aunque la Zhongli no estaría mal porque es pava. Y tienen que meter una pava. Si es que Llevan no. mucho sin meter una pava. Joder, pero mucho, ¿eh? No, metieron a las dos estas, las. Piramizra. Ya, pero joder, ¿cuántas hay en comparación? A los machos o los furros hay un montón. Ok, sí, guau, imagínate que me meten a la Kimberly. Eso sí me molaría, chaval. La Kimberly. Sería una locura que metiesen la Kimberly. Yo sigo diciendo que en Switch 2 vas a ir. Está con... ¿Cómo? ¿Verdad? Coño, ¿dónde está el Pikachu? Pues que ha dicho Pikachu no gana esto. No, obviamente. Y se ha puesto tryhard. Es raro ver a esto aquí. Alex también es una baba. Mira, el cachofat. Por favor. Vale, al cachofat. Hostia. Es que esto es free para. Esto es free para Rangu. Es que yo creo que no es buena idea sacarle esto. Pero es que tiene que ser tan imposible Pikachu. Sí, Jiggly. Lo bueno que era en melee y luego, pues bueno, se ha quedado en personaje normal. A mí no me lo creo. Otro de persona, no, por favor. Y creo que serían muy parecidos, ¿no? Sí. A ver, no tiene por qué. Adiós. Van a meter a Jack Black. Una skin de Steve que es Jack Black. Estaría bien. Estaría guapo, la verdad. Yeah. Digan su top 5 de melee. ¿De jugadores o de personajes? ¿El qué? No, lo que preguntan. Top 5 de melee. Eso, players o personajes, depende. Personajes. Fox. Sí. ¿Falco? ¿Shake? No, yo creo que antes está más. Pero no. Bueno, sí. Luego está Falco, Sheik. No, es que Sheik. Pondría. No sé, es que no sé dónde pondría a. ¿El Jiggly? Jig, sí, es un poco extraño. Debería ponerlo a pensar. Pero por ahí tenéis los 5. De Yakuza, de la saga Yakuza, lo veo complicado que salga algo de Smash. Más que nada por todo lo que mueve, o sea, por todo lo que aporta a la saga en sí. No creo que Nintendo esté muy de acuerdo. Aunque bueno, Metal Gear también déjala estar, pero bueno, Metal Gear es diferente. Metal Gear no hay un meme que quería. Es el hijo de este señor que quería a Snake en el juego. ¿Que quería qué? El hijo de. Ah, sí, la historia. La historia es que. Joder, vaya baliza. La historia es que el hijo de Kojima. Supuestamente era súper fan de Smash y le dijo que hablara con Sakurai y que metiera al Snake. Ya está. El problema es que ahora los derechos de Snake ya no son de este hombre. Ya, pero les renta meterlo. Hombre, claro que les renta. Más ahora que van a sacar el Metal Gear Solid 3. ¿Sabes qué sería una locura? Que Microsoft les dé Concord Bad Fur Day o algo así, ¿sabes? Eso estaría guapísimo. Estaría bien, sí. Pero lo veo complicado. Pero ni pari. Sí, a mí me encanta que le hayan dado a Banjo y no hayan sacado ni un juego ni nada. O sea, escúchame, ¿qué hacéis, Microsoft? Pero es que las conversaciones. ¿Sabes que Banjo tenía que meterse en el melee? Sí, lo sé. Lo sé. Pero. Una locura. Sí, Reborn, cualquier cosa puede pasar, la verdad. A ver, yo lo único que creo que no puede pasar es que metan algo de. Que no es un videojuego. ¿Cómo? Es lo único que considero que la gente pide, yo que sé, Goku y estas mierdas. Nah, eso no van a meterlo. Sakurai ya dijo que si no salían videojuegos. O sea, no esperéis un Cristiano Ronaldo, ¿vale? Eso es. No esperéis eso. Antes meten al personaje default del Fortnite. Sí. Hostia, no, por favor, No. Espero que nunca.
Me hace gracia porque el Yakuza dice que la Yakuza que es un juego muy real. Un juego donde te vas de karaoke y te enfrentas contra hombres vestidos de bebés. Japón está muy mal de la cabeza, o sea que no te extrañe que eso pase, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Mira, lo que has comentado antes, este escenario va súper bien a Fox. La ha matado por el molino. Hostia, es verdad, el nuevo rediseño de Donkey Kong, que lo cambien para nuevos más. Oye, yo espero que a Mario no lo cambien tampoco. O sea, es que no sé. ¿Por qué? A mí no me gusta cómo se ve el nuevo Mario, pero igual es porque soy un polla viejo. También. A mí me da bastante igual. El de Donkey me mola. A mí no me disgusta tampoco. Pero no sé, irá a gustos. Sí. Yo me saqué el nuevo de ir a ver vídeos guarros en el Yakuza 0. Bueno, tío, cada uno tiene sus objetivos y metas en la vida. Sí, claro. Verdad que metieron a Cristiano en el Fatal Fury, sí. La verdad es que lo metieron. Es un fact. Sí, sí. Los petrodólares lo han metido. Los petrodólares que han conseguido meter a Cristiano Ronaldo y que Siski vaya a que un billonario le lleve con su Lamborghini y con su baile de paseo por acá. Por las dunas. Master Chief es muy factible. Estaría muy guapo tener un mismo juego a Master Chief y a Samus Aran, ¿eh? Joder. Bueno, Juan, si es que asistirá al Kagaribi. A ver qué tal les va. ¿Tú qué opinas de cómo crees que le pueden ir al Siski y al Andrés en el Kagaribi? Te van a comer una polla. Yo creo que van a comer una polla muy grande. Pero los dos, ¿eh? Andrés es el que vamos, ¿eh? Yo creo que Siski, dentro de lo que cabe, la Samus la veo más factible que la haga bien, ¿sabes? Pero es que cuando le venga personaje 33, el Luigi 88, el Giro 38. Encima, es que como le saca un giro, es que han perdido los dos. Porque o se miran la guía que sacó Susu de los kanjis de los de esto, o están jodidos, ¿eh? No, lo tienen que poner en inglés. No. O sea, Leo, el Kagaribi del año pasado, perdió contra un giro porque se comió los de esto en japonés. Es lo que hay. Te vas allí, manda. O sea, no es como aquí en Europa que se ha decidido poner todo en inglés. En Japón, en japonés. No, me parece fatal. Bueno. Pero es lo que hay. Ojito con Axe, ¿eh? Pica, pica. No voy a aguantar mucho más, ¿eh? Ah, tranquilo, no te preocupes. Esto ya que se me caen los ojos. Eres débil. Ya lo sé. Soy débil. No, a ver, me hubiese metido un monster, pero es que mañana corro. No lo hagas. O sea, yo no me he tomado más porque me gustaría acabar el torneo. Qué buena. Acabar el torneo e irme a dormir instant. Porque. Pues si metes una hora, te va bien. ¿Eh? Si te metes un monster ahora. No, pero no tengo tampoco. No. A mí es que me duran 4 horas, más o menos. Yo ya. Yo no sé, me he acostumbrado ya tanto a aguantar estos horarios que ya me da igual. Ayer me fui a dormir a las 4:30 de la mañana, así que. Pero no mueres, o sea, no te sientes. No, para nada. Estoy demasiado activo. Me muero ya cuando estoy un rato sin hablar. O sea, hablar, leer el chat y todo. Yo me despierto demasiado con eso. Qué buena. Buah, pero lo de aprenderse los kanjis es que es lo último que quieres hacerte cuando vas a un torneo así, ¿sabes? Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Pues es que es como lo negativo a lo que quieres hacer. Sí. A ver, a mí lo de los kanjis me parece muy loco, ¿eh? Más o menos en 2 horas, Luis. Sí, 2 horitas y algo. Ya estamos en Losers Quarters. Faltará la otra Losers Quarters. Y luego ya nos vamos a Winners Finals. Y Losers Semifinal, Losers Final y Grand Final. O sea, que no queda tanto. Yo creo, viejas, que es porque tiene el autismo elevadísimo. Y pues le dio por hacer esa guía. Me lo creo. Porque creo que él no ha ido a Japón. ¿Que va a ir o que no? Que no ha ido. No, pero va a ir. Qué buena. Pero está muerto, ¿eh? No. Sí, ¿tú has visto el air dodge que tiene el Jigglypuff? Sí, pero no había borde, ¿eh? No tiene salto. ¡Hola! Se ha guardado uno.
Pero creo que había tocado suelo, creo. Creo que no, porque la ha pillado con el down smash. No lo sé. Pero bueno, puede ser, Eso de un personaje que niegue a Hero, si no sabes... Oh, qué bueno. Ay, la ha liado. Odio cuando los de producción hacen eso, Lo siento mucho, Yo era main Fox, pero lo dejé por Wayne. Elegiste correctamente. ¿Vais a tener multi-stream en Squaddy? ¿Este fin de? No, este fin de no. En el Tempest. Pues no lo sé. Hay que hablarlo. Vale. Avisa. Igual nosotros sí. Avisa, porque si hacéis, os traigo material. ¿Por las capturadoras dices? No, por cámaras. No debería hacer. Si hacemos multi-stream, solo con 2 cámaras nos vale. Vale, digo porque tengo una cámara buena, decente, que no uso. Sí, no, pero no. Bueno. Sí, en un multi-stream no. Ah, bueno, no vais. cámaras, Vale. ¿sabes? No, capturadora sí que tengo. Pues si vais a hacer un 4 stream o lo que sea, ahí está. Ya hablaremos. Ya veremos. Porque igual yo había pensado hasta no hacer stream de Smash Euskadi. Como quieras. Y dárselo a los franceses y así no tenemos que encargarnos de nada. Eso también. Ojo. Este Fox se me hace muy difícil, además no puedo jugar online con Fox, es comprensible. Es difícil Fox. En Ultimate Fox es un personaje difícil. Online sobre todo. No, y de mental. El problema de Fox es tener la cabeza bien puesta como para jugarlo. Porque yo creo que no he visto un Fox que lo tiene del todo bien. Fox solo es bueno en online, no. Fox es bueno en todas partes, pero... Pero es lo que te digo, hay que tener la mentalidad lista para lo que va a pasar. Correcto. Offline juego poco. Imposible. La vida de cada uno es un cuento. Sí o sí. Parte de cada uno donde es, si hay comunidad, si no. Ya sabes, gente, si no hay que crearla. Mírate el ejemplo de este hombre, que la creó casi desde cero. Casi. Yo por eso prefiero Pikachu. Ah, ya. Pues lo divertido se ve cuando una partida con todos los nervios. Uy. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? Es ilegal hacer eso. Ya. Te jodes, Hungry, o sea, no me jodas. Te fallan los audífonos, te jodes. Ala, qué feo. Agüita, no. Lo he hecho con este, porque otro se habría quejado, creo. Ya. ¿Dice que está en este torneo? No, creo que no ha ido. No, Tris no ha ido. Tris no puede viajar mucho. No sé qué trabaja Tris, por cierto. No tengo ni idea. Va a ser número 38, voy a suponer que... Informático. Como casi todos, es increíble. Yo soy extraño, Cuando tu madre te envía WhatsApp. O la novia. Cuando tu madre te dice, ¿por qué no me contestas? Sí que es verdad que a Hungry se le ha permitido tantas veces muchas cosas que a otro no se lo hubiera permitido, Eso también te lo digo, A ver, ¿tiene favoritismo? No, se ha ganado favoritismo. Sí. Es lo que decíamos muchas veces, ¿no? Ayer lo estábamos hablando, por ejemplo, con el tema de los restreams, ¿no? Que yo estoy seguro que cierta persona que no voy a nombrar otra vez no ha pagado. Y si ha pagado, se ha pasado por el forro las directrices que le han dado de los organizadores. Hostia. Está fucked. Porque a mí me pidieron que, por favor, los logos no los tapara en ningún momento. Que lo veo normal, Joder. Casita. Uy, la cámara. Creo que no se espera que ganaran tan pronto. Dios, qué legendario fue en el torneo francés.
que apareció la cámara, el cámara que se les fue la de esta y seguían jugando y puso el móvil delante de la cara de Sisky, tío. Ah, es verdad, me acuerdo. Sí, es que súper indignado. Pues porque ganó, si no lo mataba. Sí, sí, no, lo mataba, si no. No lo he dicho yo eso, Christopher. Lo has dicho tú. Ah, ¿sí? No sabía. ¿Ok? Que ese señor había hecho trama. A ver, no trama exactamente, sino que a mí me enviaron un mail en plan, oye, ok, tienes que pagar esto, pero tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y dije, ok. Y la peña hacer stream se la pela todo, tío. Es que también quieres vas a decir. Ya, pero... Puedes meter una strike después. Sí, pueden. Pueden. Pero bueno, y estaría en su derecho, ¿eh? O sea... Sí. ¿Por qué tiran tan tarde Ultimate? Porque es el plato estrella. Míralo, madre mía, este momento. Este chaval se merece el cielo, ¿eh? Sí. Llega a ser otro y le dice descalificado. En un par de horas, Adul. ¿Te vas a dormir? Pues nada, Georgina se va a dormir. Yo no voy a tardar, ¿eh? Tú también, ¿no? ML. Adiós, ML. Está petit, espera, te lo pongo. Mira, aquí lo tienes en grande. ML grande. Está reventado, pobre. Es débil. Estoy cansado, ¿no? Estoy cansado, jefe. Ah, no te preocupes. Si ya tampoco queda tanto. Ya no queda tanto ahora, ya quedará. ¿Y si se parece a Marpecu? Sí, ¿ves? ¿Ves? No he sido el único que lo ha dicho. Yo también lo he dicho, digo, es más Marpecu, pero más delgadito, pero tiene las mismas vibes de Marpecu. Sí. De cero expresión por la vida. ¿Eh? Cero expresión por Correcto. la vida. Es que míralo. Le pones un poco de barba y es Marpecu. El otro es Soldier Boy. Es Soldier Boy contra Marpecu. Estoy cansado, jefe. Es que señor esto. No, también es verdad, pero. Nada, descansa. Pues nada, me pongo en modo ASMR, gente, porque aquí uno no puede hacer stream en condiciones. Esta matchup no tengo ni idea de cómo va. Se lleva tanto sin ver. Pitch Shake, no tengo ninguna idea. Por el hecho de que te pusieran muchas cosas para hacer stream es para monetizar. No es para monetizar, es para el hecho de que, por ejemplo, tiene unas marcas, tiene unos sponsors y esos sponsors exigen que se le peguen. Entonces, pues ya está, normal. Que también me parece lo mínimo, ¿eh? Yo no me arriesgaría. Bueno, hay gente que le da igual todo. Y ya está. No puedo decir nada más. Bueno, esto ya. Pues vale. Losers Quarters. 1, 2, 3, 4. Quedan 5 partidas. Quedan. Y nos vamos ya por Ultimate. Ah, tú, Alex, cuando te tengas que ir, no te preocupes, tío. Ya te agradezco bastante. Que ahora tengo que sacar los perros, ¿eh? Ahora tienes que sacar a los perros. Hostia, a las 2 de la mañana. Cuando estoy despierto. La hora perfecta para sacar a los perros, ¿eh? En verdad me renta por les veo sin correa. Ah. Lo sé, Saki, que muchos son así en YouTube y en Twitch, lo sé. Pero, como sabes qué pasa, que como yo soy organizador, sé lo que es, sé lo difícil que es. Entonces, pues, intento tener un mínimo de respeto. Sí, ha empezado Ultimate. Ahí está Twig a la derecha y yo me caleo a la izquierda. Tío, joder, están igualitos, ¿eh? Ay. ML1, Paukaire. De hecho, existe ML2, MLC y son todos del País Vasco. Bueno, del País Vasco, no sé qué os pasa con el molo. El golo. Molo, pope. No sé, las dos sílabas os molan mucho, ¿eh? A ver, es más fácil. Sí, claro, obviamente. Mira Luego ese. tienes Blackload. Mira ese. Fue el más listo de todos. Una sola letra. Más fácil. Wolfen, llámame cuando comience Ultimate. Venga, vamos. Te diré Ultimate. Y vienes. MP, ¿cuál? Sí, la verdad es que sí. Que sí, que sois unos cuantos.
Encima, El fucking Duck, que el cabrón le peló el banjo, le sacó Oliva. ya, Ayer el otro día. ya lo vi ya. Bueno, Dark Power, en su línea. En su línea. César, tienes la bracket abajo, en la descripción. Hostia. Santa Paliza que está pidiendo, ¿no? Sí que es duro, tío. ¿Eh? Que sí que es duro. Ya. Es de estos que no vas a jugar tanto y te la tienes que aprender a... Ya. Venga, Tito, vaya muy bien. Madre mía, estoy cayendo, Wolfer, Nada, también te lo ves. Tú avísame. Cambio la escena que tengo preparada y ya está. Mira que es jefe. Listo, todo Me da preparado. rabia porque en verdad me apetece ver la de Winners. Te la vas a ver pasando los perros, ya lo sé, no te preocupes. Sí, seguramente. Por eso, no te preocupes. A este directo recupera los 50, sí. Los 50, créeme que están más que recuperados, gente. No os preocupéis por eso. No, chicos, no está recuperado. Necesitamos 51 más. Así que si alguien quiere donarlos, ya sabe. ¿Cómo le sabe a las finanzas este hombre, joder? Hombre, Es increíble. mentalidad tiburado. Ahí está. Que sepáis que es propietario de casa, Vamos, eso ya es. Hoy en día es increíble eso, Me quiero bajar del barco, Wolfen. ¿Por qué, Mauro? Porque es la hora ideal de las japas. De las japas. Voy a esperar que son pajas. ¿No? Wolfen, ¿quién quieres que gane? ¿Spargo o Acola? Yo creo que Spargo. Hoy lo veo. Ayer lo vi fuerte, Mi predicción es que lo gana Wolf. O sea, que lo gana Wolf. Que lo gana Glutonny. Yo considero que está enchufadísimo. Está muy enchufado, Para mí es o sea, Spargo mi primera opción y segunda es Gluto, Está muy fuerte el Gluto. Estás de chill, qué perro. Claro, es que son las 5 de la tarde allí. Es que. ¿Qué es lo que hay? Es que Gluto, tío, además, Gluto es de los pocos que verle es una gozada, tío. O sea, es. Bueno, pregúntaselo a Bóngola. Sí, pero Bóngola es tonto. Vale. A mí ver a Glutonny me flipa. O sea, es, ver cómo te lee todo para meterte el pedo es una locura. Hay que aplicar la de Vladimir, ya sabes, ML. Yo aplico la de pasear los perros. Pues nada, cuando quieras, tío. No te preocupes. De hecho, sí, marcha ahora que estaré en pausa. Venga, Wolfen. pues nada, gente. Nos despedimos de ML. Gracias por venirte. Hala. No, gracias por tenerme. Gracias si no por fuese tenerme. tan tarde, estaría más tiempo. Ya lo sé, ya. Pero el cambio de hora nos ha jodido. Si no, podrías acabar de ver ML. Efectivamente. Bueno, te voy a poner la tele. Venga, perfecto. Venga, hasta luego, gente. Chaito. Bueno, gente. Nos quedamos solos otra vez, un día más. Me voy a poner aquí. Estamos, listo. Bueno, gente, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo de estar solos? Nosotros aquí, el chat y yo solos, un día más. Sé que es lo que os gusta. Que empieza la desvariación cuando ya empiezan las horas de sueño. Empieza la desvariación cuando ya empieza a no saber qué está pasando, a no saber qué decir. Es lo que hay. ¿Ya se fue el francés? Sí, ya se ha ido el francés. Tenía que pasar en los perros. Ya diréis, ¿es francés ML? Sí. Es de muchos lados. ML. Hay que hablar de comida. Cuando me hables de comida tengo mucha hambre, en verdad. O sea, he cenado fuerte, pero he cenado muy pronto y tengo mucha hambre ahora. Nada, queda poquito. ¿Cómo? ¿Se vino? Es posible. Nada, Mele ya no queda tanto. O sea, queda un rato aún, por supuesto, pero al menos ya no... Ya no queda tanto. O sea, ya... Recta final, gente, recta final. Ya la siguiente es la Winners Final. Loser Semis, Loser Final, Grand Final. Y ya está. Que dentro de lo que cabe está yendo bastante rápido el Mele, Menos mal que no están de moda los timeouts. La verdad que sí, menos mal. ¿Qué tal están las dominos en España? Ya, es que no... He de decirte, Mauro, sobre el tema de todas estas cadenas de... Sobre todo, creo es cosa mía, o Domino's es la cadena de pizzas más famosa del mundo, porque creo que está en todo el mundo, ¿verdad? Y Wolfen, ¿qué tal? Siempre solo, ¿no? Sí, tío, ML, siempre solo, tío. Nadie me quiere. Sí, ¿no? Pues yo no sé, o sea, Domino's aquí, pues... Es que sin más, porque luego yo he ido a pizzerías buenas y hay una diferencia. Pero no sé, se pueden comer, están bien. Están bien.
E Italia fracasaron por completo. A ver, normal. Normal que fracasaran por completo. Si es que no... Hay demasiada competencia, ¿eh? Los perros de ML son galgos en miniatura. Wolfen, porfa, di que gana la cola. No, últimamente estoy haciendo las cosas y estoy acertando. Ya no estás... La mufa se está convirtiendo en acierto últimamente. Hoy veremos si es verdad. Escuché que las pizzas de Domino's son del tipo pizza basura, que está buena. Sí, es eso. En Italia de Domino's no he ido a ninguna pizzería. Pues deberías. Acá por lo menos en mi país, República Dominicana, es la más famosa y la que todos reconocen, igual que Papa John's. Papa John's aquí en España no es tan famosa, la verdad. Antes, o sea, aquí están el Domino's y el Telepizza. El Telepizza creo que solo existe en España. El Telepizza sí que me parece bastante peor. Sí, hay 3 distintos pochos. Creo que se vio un tercero, ¿eh? No creo que dure tanto de melee, o sea, dentro de lo que me está yendo bastante rápido. Ahora hay Papa John's. Nunca he ido a Papa John's, la verdad. Hace mucho tiempo, yo antes, hace 2-3 años, sí que es verdad que pedía muchísimo Domino's Pizza. Como veía la oferta esta del 3x1, ¡buah! No paraba de ir. Pero ahora ya me he relajado ya. Me he relajado mucho. Prefiero ahorrarme ese dinero e irme a comer al japonés, al buffet libre, la verdad. En Italia fracasó Domino's porque encima de peor que la pizza normal era hasta más cara. En Italia la pizza es barata y está pensada individualmente. Sí, correcto. Completamente de acuerdo. Papa John's tiene el mismo sabor que en todas las pizzas. Eso también me lo creo. En México también está pegando poco a poco la pizza de Little Caesars, vale. La pizza será alguna famosa con nombre local para llamar la atención del país. También puede pasar. Pero Telepizza lleva aquí en España desde que yo soy pequeño. Yo me acuerdo tener 3 años y Telepizza existir. No, me lo creo, Cle, me lo creo. Cle habla por ti, vaya. Como no lo sé, yo puedo decir te creo, pero como no lo sé. Creo que en República Dominicana es Little César la que está siendo más conocida actualmente. Bueno, esto es un poquito... A ver, otra cosa no, pero los italianos... A mí lo que me gustaría probar también algún día, si voy, es en Argentina las pizzas estas que hacen que... Bueno, a ver, son pizzas así hiper gordas, no sé. Pues, igual que las de Estados Unidos, ¿dónde eran? Pizzas de Detroit, creo que eran. Que era también de masa así gorda, no sé. Oh, qué guapo. Oh. La Pizza Hut en España, que ha vuelto, pero es una mierda ahora. En Pizza Hut me acuerdo hace años que hacían una pizza que no he vuelto a ver nunca. Que era una pizza rectangular, ¿vale? Pero el pan era, en vez de ser masa de pizza normal, era todo pizza de pan de ajo. Jesús bendito, qué bueno estaba eso. Qué bueno estaba eso, la pizza de masa de pan de ajo. ¡Ah! Era increíble y no lo ha vuelto a hacer nadie, ya no existe. Bordes con queso. Sí, eso lo hacen. Eso el Domino's y todo esto. Pero la masa esa de pan de ajo. Joder, qué bueno estaba eso. Pizza Hut hasta las barbaridades ya. Wolfen, deberías probar el mote con huesillo. ¿Qué es eso? La Chicago, eso, Jason. Que no me acordaba. Sí, la pizza Chicago. Pizza Chicago. Sé que en cerca aquí de Barcelona hay un sitio donde dicen que las hacen muy bien. Algún día habría que ir. Tacos al pastor, eso sí que los he probado. Digo. Están buenos, están buenos. Pues aquí ya no lo hacen.
Pero define qué es MMG. ¿Cómo? ¿Qué es el MMG? Wild Hot Pot. Yo no he ido mucho tampoco. Habré ido 3-4 veces, pero cuando voy es que está bueno, ¿eh? Significa mamá huevo. Bueno, sabéis que una de las sagas de torneos que creé con Mystic eran los... ¿Cómo se llamaban? Espérate, ahora se me ha olvidado la cabeza. La abreviatura. ¿Cómo se llamaban, coño? Venga, Mele, te hablo suave, no te preocupes. Ya no me acuerdo. J. Bueno, no me acuerdo. Bueno, total. Hicimos un torneo. Y resulta que la abreviatura del torneo en francés significaba una enfermedad de transmisión sexual. Digo, no me lo puedo creer que hayamos puesto eso. Y por eso no venían los franceses. Sonaba raro. Ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero sí. Eso conocimos a un caster, a Lobes, y me dijo, oye, ¿sabéis que este torneo en francés significa esto? Digo, no me lo puedo creer. La mala suerte que tuvimos con eso. Digo, bueno, ahora ya. Los MST, es verdad. MST significaban eso, una enfermedad de transmisión sexual en Francia. ¿No te interesaría hablar para ver si el Blink Respawn lo transmites? El Blink Respawn lo tengo en el calendario. ¿Cuándo es eso? ¿No lo tengo en el calendario? Me suena mucho. Blink Respawn, a ver. En julio, ustedes queda un montón. 18 al 20 de julio. ¿Quién va? Depende un poquito de quién vaya, la verdad. Si no va nadie casi, creo. No va nadie, lo importante. No, de momento no me interesa mucho, la verdad. ¿Y MVL a dónde se fue? MVL sigue compitiendo en Valencia, pero no viaja ya ni nada. Es que ahora mismo lo veo y es que no hay nada que diga yo, hostia, me puede interesar, no sé qué, no. Tampoco estoy para... O sea, si fuera un streamer en el cual digo, abro stream, sé que me vienen por mí 1000 y pico personas, ok. Pero no es el caso. Seamos realistas, no es el caso. Bueno, gente, a ver si ya esto acaba rápido, como hemos dicho. Winners Finals y ya recta final. Aún no anunciado los invasores. Pues cuando de esto, ya miraré a ver cuando se vaya acercando la fecha, aunque queda un montón hasta julio. Antes sí, el Best of the World lo vamos a hacer. Ya hablé ayer con los organizadores y me dan permiso. Ya les dije que me pasaran las directrices, me lo dijeron lo que había que hacer y lo que no. Y ya está. Así que ahí lo haremos. Ahí dice que si Tarik viviera en Estados Unidos lo haría mejor y Genanger subiría del meta. A ver, yo creo que cualquier player se fuera a vivir a Japón o Estados Unidos, con la cantidad de sitios donde jugar, top players y todo, mejorarían. Yo sí estoy por ti, Wolfen, y yo me alegro, Héctor. En verdad hay mucha gente que me dice, es que el Smash tampoco me importa tanto, pero vengo porque me lo paso bien ahí contigo. Digo, pues me alegro. Me hace ilusión porque de verdad creo que es la mejor región de México, junto con el centro, en nivel muy bueno. Sí, no, o sea, y me interesa.
Y ya me interesaba, o sea, es un torneo bastante grande. Pero es lo que dije, como es un torneo que tampoco es tan grande, no sé el tema de los sponsors, cómo lo tendrá y todo. Lo que yo no quiero hacer es canibalizarles. Entonces, si me dan permiso, perfecto. Me lo han dado, perfecto. Porque quieras que no, aquí ahora mismo, viendo Melee somos 3, 4, somos casi 500 personas viendo Melee. Esto no me lo esperaba yo en la vida. Casi 500 personas viendo el Melee. En este canal que no hemos visto Melee en la vida. Que agradecerle un montón a Melee que haya venido por aquí, O sea, agradezco un montón. Dime. Con 3 meses en USA o Japón mejoraría sí o sí, obviamente. Dime que ya empezó Ultimate. No. Pero leo, hermano. ¿Por qué los Nest? Es que todo esto más entendido. Yo me alegro. Me alegro. Porque ya digo, o sea, la suerte que tengo de tener de tener TDA, es el hecho de que a mí centrarme en una cosa sola me cuesta mucho. Entonces, por eso creo que el stream se me da bien. Porque estoy por el chat. Porque si veo solo la partida, a no ser que esté muy tensa tal, no puedo, entonces necesito irme a otra cosa. Entonces, pues, por eso considero que se me da bien hacer streaming. No, no duermes yo tampoco. O sea, yo va a ser mañana irme a dormir cuando acabe el torneo hoy. Y en cuanto acabe, despertarme y decir, bueno, me tengo que ir a trabajar. A ver, la gente, primer mensaje, me pone tonterías. Adiós, muy buenas. Yo de verdad, gente, esa gente que entra en un chat y pone una gilipollez, porque sí, dices, vale. Ultimate, no, gente, aún queda un ratito. Aún queda 1 hora y pico, quedará, o así, más o menos. Pues la verdad, pero por experiencia de torneos que he visto en USA, la mayoría les saben jugar muy bien a Greninja. Pero no hay tan... No me lo puedo creer. Pausita, gente. Así que aquí banean por cierto. A ver, si es... No, si por decir tonterías no. Pero si es tu primera vez y me sueltas un tal, pues sí. Me gusta mantener esto bastante sano, la verdad. Gracias, Wolfen. Siempre veo tus streams cuando me da flojera buscar en el stream del torneo. Siempre busco por ti, gracias. De nada. Le da a los Nest. Hay más gente de la que parece eso, En plan de que, hostia, no... Es que antes eran... Seamos sinceros, antes eran mucho más fácil ver los torneos. Porque antes decías, vale, o se hace en VG Bootcamp o en BTT Smash. Hoy en día ya no. Hoy en día se hacen en 3 millones de canales distintos. Yo lo entiendo que dé flojera. A ver en qué canal se hace, en qué no. Yo lo entiendo. Hostia, me he quedado sin agua. Gente, voy a por agua. Un segundo, ahora vengo. Pero la pausa.
Vamos de vuelta. No inicio Ultimate. Tío, ¿por qué no me ponen música en las pausas, por favor? O si han puesto y no lo estoy escuchando. Sí la han puesto, pero a 2 de volumen. Ahora, coño. Pero a 2 de volumen, ¿eh? Jason, por favor, los chistes de... El chiste de malos de 2000. Socorro. Gente, por mucho que digáis que empiece ya Ultimate, creo que no va a empezar antes. ¿Qué cenas de Walking? Basta. A tener hidratos para aguantar el cerebro. Ya me di como no hay... A ver, normal. Si Rivals son 3 horas y pico y Melee son unas 4 horas y encima con pausas, entiendo la pausa porque habrán cambiado de casters. Es normal. Wolfen cuenta un chiste. No. La verdad, creo que el humor de chistes, depende ya del tipo de chistes, ha pasado bastante de moda, digamos. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Por cierto, quizá tengo algo para vosotros. ¿Cómo es usted el Phantom refrigerador? Jesús, ¿cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Creo que tengo un sobre. Vamos a esperar el sobrecito. Chiste blanco, nada polémico. ¿Cuánto le queda para el top de singles? ¿De Ultimate te refieres? Pues 1 hora y algo aún le quedará. Más o menos. Sí, tenemos sobre. Voy a bajar el brillo. ¿Se ve bien? Sí, vale. Abrimos. Carta de mierda. Carta de mierda. No la tenía, pero bueno. Carta de mierda. Y... ¡Oh! Soy increíble, tío. La suerte que tengo de stream a veces. El puto Charizard. Soy increíble, gente. Yo os lo prometo. El Shiny, tío. Qué guapo está el Shiny este. Es la magia del stream, Es la magia del stream, Si es que hay que hacerlo. Es increíble, Va muy duro. Es que está muy guapa esta carta, O sea, está muy, muy guapa. Está muy chula esta carta. Vale la pena, ¿ves? Esperarse a abrir los sobres en directo vale mucho la pena. Es lo que es. Nosotros tenemos la carta, claro. Yo os doy mucho de mi tiempo, Y me do nada. Muchas gracias. Bueno, pues estaba un poco perdido. Qué bien que sigas con el entusiasmo de hacer directos. Transmite mucho buen trabajo. Alejandro, y lo que queda. Que, claro, a ver, seamos sinceros. Yo creo que estamos en la recta final de Ultimate, pero veremos si tenemos Ultimate la continuación o nuevos más. Pero aquí estamos. Pero ya lo he dicho, si no fuera también por estar con vosotros por aquí todo esto, no... Joder, tengo ya 3 cámaras por todo. No sería tan divertido, la verdad, para mí. Por fin, ¿hay algún juego que esperas con hartas ganas para el directo el miércoles? Es una muy buena pregunta. Aparte de Mario Kart 9 y Metroid Prime, sí que me gustaría... Ojalá, mira, ojalá saliera a continuación de este juego.
Ojalá se lea a continuación de este juego, de Astral Chain. Me gustó muchísimo este juego. Y es que no vendió tanto. O algo de Bayonetta, pero eso es complicado. Pero Astral Chain 2 estaría muy bien. Que no lo haya jugado, la verdad que se lo recomiendo. Si os gusta en plan de acción y todo esto, está muy chulo este juego. Muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Si es, todas las mufas las dejo en el Smash. En las cartitas solo hago que sacar Charizards, no hay más. Vendí un poco más que Bayonetta 3. Hostia, eso es duro, ¿eh? Es que Bayonetta es una de mis sagas favoritas. Pero, Doctor Mary, muchas gracias por irme. Qué pocos anuncios, ¿eh? Sí, Poncho, sí. Y encima con el cambio de hora me voy a morir. En principio Ultimate empezaba a las 7. Creo que han adelantado un poquito de tiempo, ¿eh? O sea, creo que van bien. Oh, la verdad que sí, porque últimamente fuera de stream me salían unas cartas horribles. Entonces, juegos que espere de Nintendo. Un Mario 3 de nuevo estaría muy bien. Últimamente empezaba a las 7 PM, dirás. De allí. Sí, aquí empezará pues a las 4 de la mañana. Mario 3 de nuevo, la verdad que me llamaría mucho la atención. Me gustaría muchísimo. Y no sé, la verdad. Zelda dudo muchísimo que salga. Zelda nuevo. Lo dudo mucho. Ya me lo empieza, ya me gustaría ya. Pero aquí estoy, dando conversación. Un nuevo Mario Luigi. No, se acaba de salir el último. ¿Cómo va a ser un nuevo Mario Luigi? Pero ves, yo, mira, una saga que yo estaba muy enamorado, que era los Luigi's Mansion. El 1 me encanta. El 2 y el 3 me quedé un poco. Me quedé frío con Luigi's Mansion 3. Es más 64 Remake. Antes sale el Mele Remake. Tiene 3 personajes más infravalorados. Infravalorados. Genanger. La gente no habla tanto. Shulk. Yo creo que Shulk es mejor de lo que esto, pero no renta tanto. Y no sabía decirte más. Pero Genanger está. Yo creo que es muy bueno en PJ. Al fin Ultimate. No. Falta una horita y algo. Hostia, un Punch Out. Nunca me ha llamado la saga, pero para nada. Y tengo curiosidad, claro. Ahora, como la nueva Switch, los Joy-Con van a tener como si fuera un ratón. Cuidado con eso, que pueden sacar cosas especiales. A ver si, ¿verdad? Ojalá F0, ¿no? Pero yo lo digo, si me sacan F0 GX remasterizado con online, yo estoy muy contento, ¿eh? Yo estoy muy contento con ese juego. Ya anunciaron el Racing. Oye, lo del Tomodachi Live, la locura que ha sido. La gente como lo que esperando eso. Wolfen, gracias por decir Genanger. No, gracias, eso es lo que pienso. Migaden es un personaje infravalorado. No, ahora Migaden no, ahora Mi es Warfighter. Pues Fernando, en principio, en 1 hora y algo termina la mele. Nada, jefe, no te preocupes. ¿Cuándo vienes a México? Este año está muy complicado. Jesús, este año está muy complicado porque ahora mismo, te soy muy sincero, si quisiera ir a México tendría que hacer una 3FM. Y lo veo como que demasiado difícil. De pedir, yo que sé, no 1000, 1500, como pidió él, me parece exagerado. Pero sí pedir, yo que sé, 600, 700 y no estoy yo para eso. A ver, el año que viene estamos mejor económicamente y podemos ir. Sí, yo echo mucho de menos castear. O sea, yo creo que el siguiente torneo donde voy a castear va a ser el Tempest. Que ya os avisaré. Pues ya pondré un post en YouTube diciendo: hay gente, si queréis verme castear, voy a estar aquí. Con los juegos de carreras cada vez estoy más convencido de que Nintendo no quiere hacerlos por opacar Mario Kart. Es posible. ¿Y por qué no venden?
F0 es que no vende. Kirby Ride no vendió tanto. Es que no venden, ese es el problema. Solo vende Mario Kart. Va a terminar muy tarde top 8 incluso para nosotros. Ya, es que... Oh, es que Vancouver ahora mismo para mí son 9 horas. Ciudad de México son 8 horas. Hombre, ya vuelven. Hello, world. We are here in beautiful Vancouver, British Columbia. Yo, Vancouver, what's poppin', y'all? What's going on? Let's go. Look at this view, Es que me ponen la música a 2 y esto luego lo suben un montón. Y yo de suerte que mañana no hay clases. Yo sí que trabajo, pero también le digo menos mal que trabajo por la tarde. O sea, si acepté el trabajo donde estoy ahora era por eso, porque al menos empezaban los lunes por la tarde. Ahora, ha sido muy gracioso cuando mi jefa se ha ido de vacaciones a Asia, no me acuerdo dónde. Me dice, hey, ¿puedes venir el lunes 7 y el lunes 14 de este mes, de abril? Y le digo, no, porque tengo evento el día 7, o sea, el día 7 y luego tengo el Kagaribi o el Diamond Dust. Entonces, no. Aunque creo que el Diamond Dust este año no lo voy a hacer, gente. Y seguramente haga el Kagaribi, no digo, el Delta 10. Seguramente el fin de semana del 12, el 12 de abril, o sea, la segunda semana, hagamos el Delta 10. Porque tiene muy buena pinta ese torneo de Japón. No, me da Winners Final primero. Winners Final y luego Loser Semis. Sí, esto sigue en melee. O sea, yo sé que la gente de España que me está viendo, hay mucha que se va a ir luego, lo entiendo. No pasa absolutamente nada. Pero es que es normal. Es absolutamente normal. You know, it's funny. Me and you, we actually just had a moment backstage with Cody when I was saying, like, I was talking. He was like, "Yo, you should say the recovery." No, seguramente Spargo ha competido en Rival, pero son muchas horas, da tiempo de descansar, relajarse, comer algo. Hace unas semanas hubo un torneo en mi universidad y participé con un amigo. Y él siempre decía que él me ganaba, pero yo nunca juego serio cuando juego con él. Da mucho texto, ¿no? Ahí, hay que resumir. Ahí el juego Terry en la primera ronda, yo robo y le gané. Y estaba esperando a ver qué personaje elegía. Bueno, para hacerte el counter pick, It's pretty close. I mean, Zane right now, I feel like he's got a slight edge, but not really. He burned that jump a little early. Oh, Cody, he fumbled. I don't think he meant to jump right there. ¿Qué opinas de que el único japonés es Acola en top 8? Opino de que la gente está aprendiendo a jugar contra los japoneses, cosa que me alegro, ¿vale? Porque lo que fue el año pasado, Japón, era japoneses torneo donde iban, torneo donde arrasaban. En Chile son las 9:42 PM. Ya qué tarde que es, ¿no? También en Chile. Las 10 de la noche ya. Va a tocar trasnochar a muchos, ¿eh? Que, por desgracia, Vancouver está en la otra punta del mundo. Qué bueno. Oh, we just talked about how good your edge guards were, dog. Come on, man. Come on, man. Nice little drift from Cody. You hit me with the... Yo me quedo hasta el final. Y yo agradecido. Yo también me quedo hasta el final. No me queda otra ya. Yo lo digo, en ese torneo más encima que hemos pagado. En ese torneo más encima que hemos pagado. Dinero para hacer esto. Ouch eliminador y Ouch torneazo que se marcó ayer, Ouch se marcó un torneazo ayer importante, gente. Muy importante. A mí Banjo Kazooie me parece un por culo de ver y de jugar. El de Toriguri se salva, pero ya está. Cuidado con estos dos, Cuidado con estos dos.
was about to say, historically, you normally see Falcon as a starter generally in these matches. But Sí, lo está resaltando ahora mucho en Ultimate, Ouch. O sea, yo Ouch la considero, no sé si el mejor, pero de los mejores players de Teams de Ultimate. Es increíble cómo juega. Pero últimamente, pasa que no puede salir tanto como Raiders también porque creo que no tiene sponsor ni nada. Pero Ouch está jugando muy bien. Hostia, los agarres están aquí. A veces Melee me recuerda mucho más a un... En algunos aspectos, tema de combos tal, me recuerda más a un fighting tradicional, donde de una interacción puedes sacar varias cosas que en Ultimate. En Ultimate no permite tanto eso. Y también es una de las cosas que por las que me gustan tanto, porque a veces, menos cosas como Steve y alguno más, no hay combo de 0 a muchísimo. ¿Quién dirías que es el mejor jugador de todos los personajes? Jugando todos los personajes, hostia, no lo sé. No sabría decirte. Porque Leo tiene algún personaje escondido por ahí que os fliparía, ver. O sea, nadie ha visto el Genanger de Leo. Yo y algunos pocos afortunados. Cuidado con el Genanger de Leo, Todos decís a Leo. Yo os digo otro nombre. Zachary. Yo a Zachary le he visto jugar tantos personajes que ha ganado gente con sus mains. Cuidado. También Nairo. Pasa que ya no va a torneos, pero Nairo. Yo creo que Nairo sería el mejor, Yo creo que Nairo, El fighting game seleccionado muchas veces. Depende de que el rival dropee el combo una vez. Porque hay varias que pueden hacer caos. Ya, correcto. Sí, pero yo lo he visto offline, esencialmente. La única vez que Leo vino en 2022, cuando vino a España, con Meister, que hicimos un torneo improvisado. Algún día os tengo que contar la historia del torneo improvisado que tuvimos que montar en 2 días, porque me llamó Siski y me dijo: oye, Wolfen, viene Meister y Mkleo a Barcelona. ¿Podéis montar un torneo? Con 3 días de antelación. O muy poco tiempo, o una semana. Y tuvimos que hacer un torneo improvisado, pero súper rápido. Se apuntaron 100 y pico personas. Entre semana. Un martes o un miércoles, ya no me acuerdo cuándo era. O un jueves. ¿Qué tal? There's risk there, but Zane's just so precise that it like doesn't. It's not really a risk, you know. Yeah, yeah. And if you get grab off of it, it's huge. Ya, es triste. A mí me fastidia, ¿no? Lo de Nairo un poquito. Porque creo que ya está todo solventado lo de Nairo. Pero a mí el Sephiroth de Nairo me parece de otro mundo. Me parece mejor que el de Twig. Hey, sometimes you just gotta get up out of there, man. You know, shout out to Mango. He showed me. He's like, yeah, sometimes some of the best things you can do is just run away. Yeah. No, la verdad que el equipo que teníamos en Mystical Squad para organizar cosas rápidos, ahí sí que puedo decir que lo hacíamos muy bien. O sea, organizar contrarreloj, eso nos daba bien. Pero no es sano. A ver cuando cuentas historias. Si en verdad cuento cada día. ¿Sabíais que en 2019 fui la persona en España? No ser el más bueno ni el que más torneos ha ganado y nada, pero sí que fue la persona en 2019 que más torneos participó. Fui a un total de 53 torneos en 2019. 53 torneos. A pesado no me gana nadie, No, Nairo en principio ya no estaba baneado de Twitch y creo que podía ir a torneos, pero él ha decidido que ya no quiere volver a pisar ese mundo. Puedo entenderlo también. La cadena de Siski, el aldeano. Cody keeps an eye on the Marth resources, knowing that, you know, I can just light shield edge guard this. Because you don't really have anything else that you can do that position. Sí, correcto. Fui
algunas semanas no fui a algún torneo, pero en una semana quizá iba 2 o 3. Quizá uno iba entre semana, otro el fin de semana. Sí. 2019 fui a 53 torneos en un año, una locura. O sea, volví al Smash después de no sé cuánto tiempo. Y sí, 53 torneos. Hombre, Panchito. Muy malos. O sea, gracias por ser que la miembro. comunidad se tambaleara por varios motivos. Esta semana muy agradecido por eso, porque al menos yo ya estoy tranquilo que no he perdido dinero por streamear. La verdad me alegro. Muchas gracias, Panchito. ¿Hiciste top 8 en alguno? Sí, en uno. Pero pensaba que yo llevaba sin jugar a Smash desde Brawl, porque yo Smash 4 no jugué casi nada. Bueno, fine. Crazy angle, Sparg. Thank you, Sparg. Yeah, right. I don't know. Sparg might be Sparg. That's right. Top 8 en mi vida creo que he hecho 3 o 4. No haya de 3 team. Pues sí que ha salido. Panchito. Mira, te la repito. Mira pantalla, Pero momentos ahí la tienes. muy malos. Claro que hay alerta. Si la he visto yo. Por ¿Salí? varios motivos. Pero te la repito para que la veas, no te preocupes. Nah, no te preocupes, Panchito. Por eso te digo, ¿no la has visto? No te preocupes, te la vuelvo a poner. Lo de Zaynle que está haciendo ahora. Oh. Va Zayn, por favor, gana rápido. Uy, tú se muere. No sé, claro. Digo, ¿por qué no se ha muerto un F-Smash? Ahí está. 2-1, venga, va. A mí el Mars de Senju lo tienes abajo en la descripción. Controller malfunction, or maybe he jumps with tap jump, maybe. That's the only time when I see people mess that up. Right. So, tap jump is a double-edged sword for real. Like, tap jump, you can do the crazy. No, el F-Smash lo que pasa es que, al igual que en Ultimate, si no te da con la punta, no mata, apenas. Entonces, no le ha dado con la punta, le ha dado con el centro de la espada y pues no ha matado. Buah, pero ya os digo, como en la nueva Switch saquen la consola virtual de GameCube y salga el Melee, Smash Bros. Melee en Estados Unidos pega una subida, de nuevo. Lo digo, Wolfen, ¿vas a competir en más 6? Algo puede ser, pero yo creo que mi papel es más de... En más 6 va a ser de informar, hacer vídeos. Tengo muchas ganas de ponerme ya con el vídeo nuevo, gente. O sea, tengo incluso yo hype de ponerme con el vídeo nuevo, el nuevo formato que quiero hacer. Porque creo que puede ser algo muy innovador y creo que puede hacer que este canal despegue gracias a esos vídeos, os lo digo muy en serio. Yo si meten a Dante o Virgil en Smash 6 estaré muy contento. Amaterasu de Okami también estaría genial. Pero de Mega Man estaría muy guapo, Cero. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. Gracias muchas gracias por seguirme. En Japón con el melee lo consumen muchísimo. Ay, el Ultimate lo consumen muchísimo. No es secreto, aún no termina. Dante de Mkleo sería una aportación muy buena, lo que a la vez me da miedo porque digo, o no, otra bayoneta. Buah, Cero de Mega Man sería increíble. Es que el problema que veo hoy en día de meter a Cero de Mega Man es que no lo va a conocer ni su padre. Ese es el problema. Porque ¿cuánto hace que no sale un juego de Cero? De Mega Man 0. Por eso, pero bueno, no sé. Porque dentro de cabe los que han ido poniendo personajes
Sephiroth han sacado juego haciendo tanto. Terry, los Fatal Fury, King of Fighters siguen saliendo. Saga Tekken sigue estando. Min pues está ahí. Bueno, sí que es verdad, Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie no lo conoce ya. Y su madre, y lo han sacado. Qué buena. No me acordaba de Banjo-Kazooie. En cambio, Dante sería menos conocido. O sea, haber metido a Steve de Minecraft realmente como publicidad para Smash es brutal. Una pena que luego personaje así o lo que haya sido. Venga, avanzan. Bien, bien, bien. Buen trabajo, gente. Buen trabajo. Buen trabajo. Let's go. Controller in one, pillow in the other. Bro, he did a Steph Curry on you. Here's the pillow. Night night. But Cody down, not out. You know, still got another. As Doggy said, would say, the bracket of alternative success. You know. And Zane sitting pretty in winners finals. Ha durado muy poquito el game. O sea, relax, relax. Big chillin'. Cero sería básicamente como... No tiene nada que ver. El gameplay no tendría nada que ver. Eso sí que es verdad que Cero es muy conocido por Marvel vs. Capcom 3, pero claro. Si hablamos del público mainstream, no lo conoce ni su padre. Mega Man aún, pero a Cero no tanto. He did that a lot that set. Yeah. And I feel like he didn't mean to do it. Because it looked like it was by accident. See that down tilt? Yeah, you don't do that low percent. A ver, a día de hoy, seamos sinceros. Capitán Falcon. ¿De qué lo conoce? Del Smash. Capitán Falcon. Lo conocen del Smash. La gente no sabe quién es Capitán Falcon. La gente conoce a Capitán Falcon por el Smash. Y es así, es triste. Pero es así. Los chavales de hoy en día de 14, 15, 16 años ven a Capitán Falcon y dicen, ¡hola! Está guapo. Boom, ¿de qué dónde es? Del Smash. Y Lucas, lo mismo. Si no estaría muerto. Si no, es que llevamos desde el 2006 sin un nuevo F0. Y que nadie me nombre, por favor, a F099, ¿vale? No, eso no sirve. So much food spots out here, man. Oh, definitely. Oh, look at all the art. Right? Tengo 17, sigue contando. Sí. El Ratchet de la Clan. Tampoco me diría mal, ya, pero eso es muy de Sony, entonces no sé yo. A no ser que llegando a un contrato de, hey, Nintendo, te doy los derechos de un personaje mío y tú me dejas el Smash en el Evo. Yo firmo. Lo único seguro es un nuevo personaje de Fire Emblem. Obviamente. Obviamente que eso va a estar presente sí o sí. Si conocen a Rob ya son muy pros. Hostia, lo de Rob. Rob sí que es verdad que la gente se puede decir que viene del Smash. No hay más. No hay más. La única saga medianamente interesante de Sony es Spider-Man. A ver, Bright, te acabas de fumar un porro como una casa, de verdad. Tienes a veces unas opiniones de verdad. Debes parte como una parte. Rompes del Mario Kart, es verdad, salió Mario Kart 7. Y no ha salido en el 8, el Rob. Personaje de Vital Fighter es muy complicado que metan. Claro, yo creo que personajes de Fighting Games basta. Yo creo que está más que bien ya. Bueno, queda un poco, pues están para el top 8 de Ultimate. Esto es Losers Finals. Losers Semis, perdón. Losers Semifinals, luego viene Losers Final y Grand Final. Quedan 3 combates. Tú piensas que sale Astrobot en el nuevo Smash como representante de Sony. No va a pasar eso. Estaría bien, pero no va a pasar.
Yo creo que faltó Commander Smash. Otro Shoto. Otro más. No poner un Gael, un Blanca. No, Akuma. Otro Shoto. Basta. It was 3-0 yesterday. Aside from that, they played twice in 2024. Hostia, que bien empieza ya. Starting strong, looking in the camera as well. Los res de Jigglypuff en este juego lo que son, Previous sets prior to that. Bueno, también Hungry Box, como los ven. Jaymook had a 4-set win streak prior to yesterday. Oh wow. Yeah. No sé, un Zangief, un Blanca, un Bison, algo distinto, pero Akuma. No, por lore Bison, ya un malo del juego. Angry Box es cosa mía, ya está un poco más calmado que en la primera partida que lo hemos visto antes. No, yo creo que de los personajes de Fighting se van a quedar todos. Y os voy a explicar por qué. El Terry con Fatal Fury, porque acaba de salir un juego nuevo, y por el hecho de que SNK regala todo ya. Kazuya lo hace Namco Bandai, empresa que hace en codesarrollo con Nintendo el Smash, se queda. Y Street Fighter se va a quedar porque al igual que SNK, sus personajes salen en todos los juegos. En el Fatal Fury nuevo va a salir el Ken y la Chun-Li, creo que eran. Un personaje de carga estaría a tope en el Smash. Sería extraño, ¿eh? Yo creo que no se podría jugar igual. No sé, digo yo. ¿Y el bicho? Ya. Cristiano Ronaldo, ¿eh? En vez de más personajes, ¿por qué no quitamos algunos mejor? Yo también lo pienso. Yo lo preferiría. Edge guarding's kind of tough too. Ooh. Okay. And staying outside. HBox has been doing a really good job staying outside like the forward air range, pretty much outside of all the platforms. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. Tengo muchas gracias por seguirme. Smash está perdiendo credibilidad. ¿Por qué lo dices? O sea, Paul, si hablamos en tema público general, cuanto más personajes mejor. Si hablamos de tema competitivo, tener tantos personajes, contraproducente. Muy contraproducente. Si pudieras quitar un personaje del juego no por su gameplay, ¿cuál sería? Min y no por su gameplay. Oh, qué buena. Min y no por su gameplay. Que también, ¿eh? Wolf en la almohada te está esperando. No, a la almohada le quedan 4 horas y pico como mínimo. Yo no, Adrián. No creo que sea un retroceso. Sí quitas personajes, pero a los que se quedan les haces cambios significativos. ¿A qué me refiero con cambios significativos? Me refiero a casos como Ganondorf, como Upset. Ay, no. El moveset de Kirby, el moveset de Mario, que lo cambies. Que cambies muchos movesets. Samus, por favor. Que en el Triple en 4 ahora es Mewtwo, Samus. ¿Os habéis dado cuenta que es Mewtwo, Samus ahora? Tiene poderes cinéticos. No-chan. Creo que viendo la pantalla te das tú mismo la respuesta. No, los ecos. Escúchame lo que te voy a decir, ¿eh? Los ecos se tienen que quedar aquí. Los ecos se tienen que quedar como representantes del gameplay antiguo de los ecos normales. Por ejemplo, pues. Uf, qué bueno. Samus Dark Samus, que la nueva Dark Samus tenga el gameplay completamente diferente. Y que Dark Samus que tenga el gameplay que tiene ahora Samus. Ya está.
Sí, ahí estoy completamente de acuerdo, Ingram. Pero también los derechos de Sora no creo que sean baratos de mantener, por ejemplo. Los derechos de Sephiroth, porque Square Enix le cuesta dar derechos. Porque recordemos que hay 4 canciones contadas de... 4 canciones contadas de Final Fantasy, Odio este escenario por esto, tío. El moveset del nuevo Link, por ejemplo, y que dejen a tu Link o Yo... No, Yo Link no tiene que cambiar. Que dejen a tu Link con el gameplay de toda la vida. Ya está. Sí, correcto. Presupuesto si fuera una canción sola de Sephiroth. No creo, David. O sea, con el nuevo Metroid, con el Metroid Dread, con mecánicas que tiene otros juegos, yo creo que es súper fácil cambiar el gameplay. Al igual que es súper fácil cambiar el gameplay de Mario, gameplay de Kirby, gameplay de Samus. Esos 3 súper sencillos. Han salido 10.000 juegos. Y Stephen más 6, sí, yo creo que puede seguir tranquilamente. Microsoft se lleva muy bien con Nintendo. Y más con lo que dicen que van a meter el Game Pass ahora en la Switch 2. Cada vez que me comento, ¿sabes cuántas más variedad de personajes el juego se hace más interesante? Si hablamos de tema público normal, por supuesto. Pero si nos podemos hablar de lo que estamos aquí ahora, es competitivo, no tanto. Puti, muchas gracias. Prefiero un cast un poco más pequeño. A mí con la mitad de personajes, yo voy sobrado. Y que no haya tanto desbalanceo como cosas como Steve. Ya está. Un entrenador Pokémon de otras regiones me parecería increíble. Yocehan, pues faltan 3 combates. O sea, que quedará... Depende cómo vayan. Si hay reset, si no hay reset, pero 3/4 de hora. Y bienvenido, gracias. Todo junto. Yorai, ahí estamos. ¿Qué Metroid recomiendo para empezar? De los 2D. Super Metroid. Fusion. Esos 2 son increíbles. Y el último Metroid, el Dread, me pareció muy bueno. Pero yo creo que Super Metroid y Metroid Fusion, esos están muy bien. Venga, Don Parra, descansa. Ah, no te preocupes, gracias. Bienvenido seas. Tú, cualquier duda, tú comenta. Y si no estoy yo para responderte, alguno del chat te responderá. O sea, y todos bienvenidos. Cuanta más gente sea moviendo más, mejor. Que luego más gente habrá en los torneos. Esa es mi visión. Raita, te estás fumando un porro ya como una casa. No, Wolfen Super Metroid es jodido para... Ahí te doy la razón. Pero como juego es increíble, Super Metroid. Pero sí que es verdad que Metroid Fusion te lleva bastante de la mano. Y el Zero Mission está muy bien también. Pero sí, Fusion yo creo que Fusion es muy bueno para empezar. No me iría hasta que acabe el torneo de Ultimate y me la pega a las 3 AM. Y le queda casi una hora a esto. Para que acabe. Va a empezar a las 4. 5, 6, 7. Me voy a dormir a las 8 de la mañana, gente. Esto no está pagado, Qué bueno. Wolfen consideras que enfocarse demasiado en el competitivo afecta al jugador casual del Smash. Por eso, muchas veces digo, y sé que hay mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero yo en el fondo me alegro de que Smash no sea un juego pensado 100%, o sea, que no esté pensado para el competitivo. Y diréis, ¿por qué? Bien, porque si el Smash fuera el competitivo, os voy a ser claro, si el Smash fuera, en plan, esto que vemos en pantalla, o Ultimate,
La gente que empieza que descubrir el juego, si lo descubriera por esto, no lo seguiría. No lo seguiría, lo vería aburrido. Porque tú hablas con gente que se compra las Master Casual y cuando te preguntan, ¿pero por qué le quitáis los objetos? Si es lo divertido, ¿por qué los escenarios no hacen que cambien? Tony, muchas gracias. Porque, o sea, es así. Entonces, que el Smash tenga tanta variedad, tantas cosas, que sea tan loco, es muy bueno para que luego la gente entra y entonces puede comprobar el tema del competitivo. No, Hungry, no pierdas, cabrón. Y esta es mi... Los siguientes estorban. Yo no creo que estorben. Están ahí. Tú los quitas, ya está. Los Smash finales, están bien que estén. ¿Los vamos a quitar? Sí, pero están. ¿Hacen daño? No. Expliquísimo, muchas gracias por seguirme. Y mira, aburrido por ahí de hermanos. Últimamente es más accesible a los casuals. Y es más agradable a la vista, Mauro. Si te soy sincero, el Smash es una mierda de juego casual. No tiene nada de contenido como para los Smash 4. A ver. Ultimate, ya sé que te refieres a Ultimate. A ver. La gracia no es tanto, y perdona que te diga, pero... sí, no. En parte tienes razón. En parte tienes razón, Jan. En parte tienes razón. Smash 4 y sobre todo Brawl tenían muy buenos pensados, buenos modos. Incluso Melee. En cambio, Ultimate no tanto. Eso sí que es verdad. Pero sigue habiendo mucho contenido para alguien casual que no quiere ser el mejor del mundo competitivo. No va tan desencaminado, ¿eh? O sea, Mauro tiene su parte de razón. Tiene su parte de razón. Uf. Claro, entonces, no. A mí me sobran los objetos, por supuesto. Pero alguien que quizá comienza plan casual, que si objetos, que si smashes finales y luego empieza a ver el competitivo y le llama, si no fuera gracias a eso, no llegarían a esto. Deja de pensar de esa manera. Por alguna razón me siento solo intentando jugar online. En cambio, Smash 4 fue big de experiencia social. Fue cómo funcionaba mi ver, según ya Nintendo. Bueno, eso es... total, como los dos me parece una mierda. No, qué bueno. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a Muchas poco. gracias por seguirme. Y Espiquicio también, que no lo he visto antes. Joder. Otra gente hoy. Muchas gracias. Hungry, por Dios, termina. Basta. Termina. No, así no. Yo, Adonis, oh, qué bueno. Vale, ya está. El online del Ultimate es muy malo. Como todos, ¿no? Pero tu Krillin, Dios, me encanta ese nombre. A mí Ultimate como juego en sí me parece increíble. Me parece muy bueno, la cantidad de personajes, todo. Mira que me gusta, por ejemplo, Alex el Capo. Pero dijo una cosa, una vez que dijo... Uy, soy de la mierda esto. Perdón. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. Dijo que... Erlito, muchas gracias. Dijo una vez que con el Astrobot, ojalá Nintendo hiciera algo así. Digo, perdón, el Smash te trae todo de las sagas de videojuegos. Vamos a ver si eso fue el pick de Smash Ultimate. Yo creo que el pick sigue siendo ahora, ¿eh? No creo que tenga nada que envidiar hace años, ¿eh? Man, that was a crazy set, man. Hungrybox looking revived, man. I watched him and Cody the last set. That went to like game 5. Te digo, a mí hay muchas cosas que dice Alex del Capo que estoy muy de acuerdo, otras no tanto, pero creo que es normal. Igual que yo puedo decir cosas que esté de acuerdo conmigo, como otras no. Es normal. No, Alex el Capo no le va a hacer caso, obviamente.
Pero creo que no se acordaba mucho del Smash. Porque no le gustan los juegos de pelea, ¿sabes? Entonces es normal. No, el hype de cada vez que se presenta un nuevo... Hay Nintendo Direct, quizá en este Nintendo Direct se presenta un nuevo personaje. La gente se volvía loco, ¿eh? Porque siempre es más al final. A ver, Ultimate al final, sí. Porque es el que la más gente espera, entonces esperan que sea más tarde para que venga más gente. Lo malo que... sigue siendo muy tarde. Cody has the upper hand, but their sets actually go down to the wire a lot. Yeah, they do. I think this is El Summit está muy bien, eso sí que es verdad. Se ha perdido la gracia del Summit. ¿Hay alguien transmitiendo en inglés? Pues Larry Lure, imagino que estará transmitiendo en inglés, no tengo ni idea. Cody Schwab with the shrug, the Jordan shrug. Yeah. And my man He's just that good. I mean, that's still Z's for real, man. Rest in peace to my boy, but that's right. Yeah, it's gonna be a good set regardless, man. Yeah, no, it's gonna be. ¿Por qué no hay Summits? Porque la empresa que lo organizaba, que era Beyond the Summits, pues después de lo de Smash World Tour, Nintendo y todo, se fue un poco a la shit. Ahora es que acabo me sorprende, es capaz de hacerse una hojita en Sekiro y también de pasar media hora en la pantalla de título porque no lee el texto gigante que dice presiona hasta para empezar. Ahí estamos. Hay gente que es muy buena en algunas cosas y horrible en otras. Yo, el primero. Pues me quieres decir que como una casa, en plan... ¿Qué frase exactamente? Porque puedo decirle como de muchas maneras. ¿Funcionaría un Summit de Europa? Se hizo uno, que para mí es el mejor Summit que se ha hecho en la historia de Smash, pero costó tanto dinero que solo se hizo uno. Te recomiendo el mando Mamba One. ¿Lo reconoces? No, no me suena la verdad. Siento mucho si no le estoy haciendo mucho caso al melee. Me está haciendo más entretenido hablar con vosotros esta vez. Ya me falta ML, ya no tengo a alguien que me esté ahí. Mira el melee, Wolf, mira el melee. Dude, in the winner set, it felt like HBox actually had the lead in a couple of the games, and then Cody actually clutched it out. It was like clutch from Cody. Oh, almost. See, Cody knows Es para Switch, PC y Android. Mamba One, don't give it to him. Instead, hold your ground. Ooh, sent the other way. Qué ganas tengo de Vice Ultimate, No lo sabéis, gente. Bueno, sí que lo sabéis, pues estáis igual que yo. Hazte un test que te dice tus 100 Pokémon favoritos. No. No soy tan de Pokémon para esto. Oye, ¿cuál es tu Pokémon favorito? No sé. Es que, claro, a mí me tocó la nostalgia. Claro, yo jugué el primero. Al rojo. Yo me compré Pokémon rojo. A mí el Charizard me tocó mucho la patata. Charizard me gustó demasiado en su día. Mewtwo también. No sé, no sabría decirte. Uy, no, el Ultimate hace ya desde 2021 que no hay parches nuevos. Los parches son el meta que se inventa en la comunidad. No, el res de Jiggly en Ultimate es mucho más seguro que el de Melee. Porque en Ultimate, si conectas, el res dura menos tiempo el estar dormido. Nunca he sido mucho de KOF, pero sí me parece muy impresionante. De hecho, el 2002. Nismeja, muchas gracias por seguirme. Ponen los juegos para poner todas las partidas interesantes en stream. Estamos hablando de 12 de 28 mínimo. No lo van a hacer. No lo van a hacer, no lo van a hacer, Ingram. No lo van a hacer. ¿Y por qué dejan de parchear un juego como Smash? Sencillo, porque no les interesa el competitivo. Si fuera un League of Legends, si fueran juegos como Street Fighter, que sí que mueven mucho por el competitivo, pues les interesaría. Pero como no le interesa el competitivo, pues no hay.
Raúl, sí. Después de esto empieza ya Ultimate. Sí, lo he visto más lo de 0 to Death, del Mi Sparg0. Sí, Alex, pero por ejemplo en Street Fighter, hasta que no sacan el juego nuevo, siguen sacando parches del juego. Street Fighter 5 sacaron un montón de parches hasta, no sé si un año o menos. Qué bueno, antes de que salga Street Fighter 6. Sí, necesitaría 10 millones de streams para poder hacerlo todo, o sea, es inviable. O sea, nos vamos a perder partida. Es otro rollo. El LOL de esto es otro rollo. No tiene nada que ver. Yo también sigo el LOL y no tiene nada. Pues yo creo que en media horita o así más o menos. Un poquito, sí, media hora o así, y lo tenemos ya al top 8. Porque esto es Loser Final, queda Grand Final, esperemos que no haya reset. Y que gane y ya está. Ganon está roto, sí, está roto de lo mal que está. Pero rotísimo. Covered it still. Yep, doing a good job right now. Gotta tap it in. Gotta watch out for falling up there. Ganon, que haya sido el peor personaje del juego en 3 smashes seguidos, me parece que jodes. Fue el peor personaje de Brawl, el peor personaje de Smash 4 y el peor personaje de Ultimate. Es un mega pobre personaje. No, aún no se sabe nada de siguiente Smash. No se sabe si... A ver, algo de Smash nuevo vamos a tener. Pero no sé si va a ser un Ultimate Deluxe o algo por el estilo. O un nuevo Smash. Yo espero un nuevo Smash. Hungrybox le va a dar la patata o algo, Claro, los parches del LoL son... El puto dibujo. Los parches del LoL son para cambiar el meta. Por eso me gusta tanto el LoL a veces, porque estás yo qué sé, 4 o 5 meses sin el juego y es todo nuevo, es muy loco. No, en Smash 4 el peor era ganador. El dibujo era increíble del Gilly ese Jim Bro. A ver, no sé si era mejor. Yo que sé, por ejemplo, Kirby en el Smash 64 estaba rotísimo. Luego en Melee era malísimo. En Brawl era malísimo. En 4 era malísimo. Y en este es normalito. ¿Cuál Smash tiene el mejor ganador? Yo creo que este. No, mentira, el de Melee. El Ganon de Melee es el mejor de todos. Qué bueno. El de Melee es el mejor de todos. Porque las partidas de Melee son 4 stocks. Porque date cuenta que el tiempo, el timer, es casi el mismo que Ultimate, es un minuto más. Son 8. Pero suelen acabar súper rápido las stocks. Igual que en Smash 4, que no supiera, eran 2 stocks. Por eso me gusta tanto el equilibrio de Ultimate. El último que sean 3 stocks me parece muy bien. Creo que el competitivo es muy vicioso y tiene mucho potencial. Lo tiene, pero si la empresa propietaria no le interesa. Por eso luego están cosas como los que se dedican a hacer mods como el Project Game y todas estas cosas que hubo en Melee y todo esto que siguieron dando más. Aquí joder, yo he llegado a ver cada mod de personajes que han hecho desde cero en Ultimate, tan bien hechos. El cazador de Monster Hunter, el Knuckles, el Shadow, no sé, muchos.
gonna be a hell of a clutch. Yeah, that's a. Dang. Okay. Aunque esto es loser final. Juega Grand Final y ya Ultimate. That's right. All right, so let's see what I mean, I'm thinking Battlefield or Fountain, right? I feel like we don't got that much stages left. Battlefield or Fountain sounds good, especially with how good the recovery is. Nah, ya queda poquito, gente. Ya estamos en la Maybe a stage recta like final. Battlefield where you can kind of limit some of the options. Me encanta porque tenemos aquí la waiting room de casi 700 personas. Waiting room de 700 personas esperando Ultimate. Vaya waiting room de Ultimate. Jesús. That's right. Battlefield is home. Yeah, it's home. It's like Battlefield and then every other stage, you know what I mean? Alex, en el top de Ultimate están Spargo, Acola, Syrup contra Gluto, no, Zomba no. O sí. Espérate, que ahora no me acuerdo el de losers. Acola, Spargo, Syrup, Glutonny, Monte contra Ouch y Zomba contra Onin o Pocket, como se llama ahora. 3 Steves, Uf. Espero que Zomba, por favor, se cargue a Onin, Yo creo que el torneo se lo lleva o Spargo. Hostia, me gustaría pensar o Spargo o Glutonny, pero claro. Cuidadito con Zomba, que siempre da sorpresa. Y cuidadito con Acola. Mega le decepcionó. Bueno, es que la competencia era muy dura. ¿No te gustaría más con pases de batalla? Tienes que ir a un... Hombre, obviamente. Qué bueno. Nintendo ganaría mucho más dinero y la gente lo pagaría. Yo sería el primero. A mí Nintendo empieza a sacar pases de batalla con skins, con un montón de... Me gasto el dinero. Dejo de pagar los pases de batalla del LOL y me compro los del Smash. Zomba solo en el G6. No. Últimamente Fabs está haciendo muy bien Zomba. Muy bien. A ver, si me pongo ahora mismo... Es que claro, Acola tampoco ha jugado tanto. Es que la mala racha que estaba teniendo últimamente Spargo... Pero yo quiero confiar en que Spargo se lo va a hacer. Quiero confiar. Obviamente, Juan Jesús, si no lo jugaste en su época tal, yo lo jugué, pero lo dejé bastante. La partida de 8 miya, muy buena, o sea, me gustó mucho lo que hizo Ouch. Muchísimo. Sí, Daigo, ya perdió de ayer ya. Y Ouch, cuidado, Se ha metido en el top 8, mejor que Riddles. Cuidado. Yo no creo que las partidas de sean aburridas, es lo que digo, pero una, no estamos acostumbrados a lo que hacen. Dos, es un gameplay completamente distinto. Tres, la L se ve feo en comparación a Ultimate también, y eso hace mucho. A Hungry Box le va a dar algo, A Hungry Box le va a dar algo, Oh, nice spot dodge. That was a spot dodge of the gods right there. Oh, yeah. Okay. Also a great roll. Sí, Alex, completamente eso. El problema es que yo me he dado cuenta que cuando los juegos son más rápidos, como es el caso de Mkleo, luego se vuelven más lentos porque hay mucho más movimiento. Entonces no se sacan tantas stocks tan rápido. Es diferente, Mkleo es más rápido que todos los demás juegos, pero hace que el movimiento sea tan rápido que a veces el movimiento sea demasiado principal y se está moviendo demasiado y no se sacan tantas vidas tan rápido, no sé. Rivals es muy rápido, el Rivals 2.
No me lo puedo creer. Remember the name. I've seen this movie a lot of times. No me lo puedo creer. Oh my god. Just when you thought he was about to get packed Puto up. Hungry Box, Yeah, don't pass out, homie. Don't Puto pass out. reste Nah, man, we can't have you del playing no Jigglypuff. Get the hydration up. Get the hydration up. Yo lo que me alegro es que al menos Sakurai aprendió de Brawl a no volver a hacer que los personajes se tropezaran. No sabes cómo lo agradezco. Aparte de eso, en el Rivals es acaba la partida, pum, empieza la siguiente. Es brutal. No, no han sido 6 horas de melee, Han sido 3 y pico de Rivals 2. Oh, okay. The mix? Okay. Oh, the border is brilliant. He barely doesn't get it. Oh, my. Yo, they're both recovering crazy right now. Oh, Cody with the down tilt. Cody a little bit of a flub there with the... All right, Cody keeping it grounded. Not wavering from the game plan, though. Despite the loss. Una pena que Rivals tenga el problema de que no se llame Super Smash Bros. Y no tengan las IPs que tiene Super Smash Bros. Es demasiado importante la IP. Demasiado. ¿Qué patrocina su Ultimate? Patrocina el equipo de Liquid. Liquid patrocina a Dabuz y a Riddles. ¿Qué tiene la gente contra Mele? Pues la gente lo que tiene contra Mele es que lo pongan antes que Ultimate. Eso es lo que tiene la gente contra Mele. Que pongan antes al Mele antes que el Ultimate. Eso es lo que le pasa a la gente. Si no, ya te digo yo que la gente no se quejaría tanto porque haya Mele. Si lo dejan para algo. Pero como lo hacen tan tarde, pues. Y es así, porque a mí no me importaría. Bueno, está el Mele, perfecto, tío, que sigan ahí. Pero como siempre lo ponen antes de que Ultimate y la gente quiere ver Ultimate, pues es lo que hay. Eso funciona así. Ismeja, muchas gracias por seguirme. Claro, los mejores productos o las actuaciones finales se ponen al final, las mejores, es normal, es ley de vida. Una completa locura los que dicen eso y no es verdad. ¿A qué te refieres, Ángel? A ver, es que, a ver, vamos a relajarnos. Tenéis que pensar que el Melee en Estados Unidos al menos sigue atrayendo a muchísima gente. Sigue habiendo muchísimos players. Y como juego es que es verdad, es súper técnico. O sea, como juego, Melee fue una revelación. Bueno, pues ahí se va a quedar. Pregunta sería, ¿hay juegos de pelea con pases de batalla? El Street Fighter 6, el 2X los va a tener, el pase de batalla. El Tekken también tiene pase de batalla. ¿Cómo odio esto, Esto es lo único que odio en el Melee, este escenario. Y que pase esto cada vez. Cómo se pierde el puto tiempo, es increíble. A ver, en ese aspecto Fabián te doy la razón, no está tan cuidado como otros juegos. A mí es una empresa indie y muy pequeña. Sí, dime a mí Bilbao que me voy a dormir a las 8 de la mañana seguramente y a las 3, 2, mejor dicho, a las 2 me tengo que levantar para irme a trabajar. That's such a momentum swing to just have your 4 defensive options in a row. Just wait it out. Wilson, ¿por qué hablas como si le dieras dolor? Porque tengo a mi novia durmiendo en la habitación de al lado. Entonces, como comprenderás, no puedo hablar alto. Deberían hacer los eventos simultáneos. A muchos no nos interesa Melee y Rivals. Vale, ahora te voy a hacer la siguiente pregunta, Manuel. Si el stream durara 4 horas, ganarían una mierda.
Sí, no, claro, no por la gente que hay ahí. La gente que hay ahí consume, quiere tomar. Yo sé que estás desde casa tú, pero la gente consume. Entonces, si estás alguien ahí 8 horas, no van a consumir, 12 horas, no van a consumir la misma comida o bebida en 4 horas que en 12 horas. Es normal. Última partida, gente. Pues si me sacaste alguna partida última, te voy a responder lo mismo que otro chat. Tengo a mi novia durmiendo en la habitación de al lado, como comprenderás. No. Ayer casteamos la partidita de Siski contra King, estuvo bien. I think the spot dodge and the roll reads were coming out so hard. La mayoría está aquí en el evento presencial por Ultimate. A ver, ya te digo yo que no, toda esa gente, ya te digo yo que no está por Ultimate, Ahí te has colado, te lo digo, te has colado mucho. Hay mucha gente que sigue el melee, sobre todo en Estados Unidos. El resto del mundo no tanto, o casi nada, o cero. Pero en Estados Unidos hay mucho público. No, Ángel, no se lo tomo personal, simplemente te acabas de colar, lo siento mucho. Y yo no defiendo al melee, me da bastante pereza el melee, pero soy realista. No puede ser que en torneos a veces quizás apunten 100 players más de Ultimate que de melee. Mira, es más, vamos a hacer la prueba. Sin ser uno de los más importantes de este torneo. Vale, en Main Event. Melee. ¿Cuántos players hay? 360 apuntados en Melee. 360, ¿eh? Oh, I didn't get a cue. Welcome back, everybody. Let's get into Singles. grand finals of Melee singles here at 430 players apuntados en Ultimate. ¿Vale? Ni 100 players menos apuntados en Melee. Te has colado, que flipa. Es que hay que ser realista. Que a ti no te gusta Melee, vale. Que no te gusta, no te... vale. Pero los datos son los datos. O sea, no. Dejemos de tonterías. This is the rivalry that we've got to see for the last few years. Yeah, man, I think it's been good for the game, man. Some of the best sets have been these two, man. That, like, they're getting to that point, man, because you know we Y ya le gustaría a cualquier videojuego sobrevivir lo que ha sobrevivido Melee. Te lo digo así, claro. Le quitamos mucho mérito, pero lo de Melee es histórico. Lo de Melee es histórico. Pues ni lo he jugado a Raúl y dudo que lo juegue Fatal Fury nuevo. At least in my humble opinion, I think these two have won a lot of events. They've had a lot of runs, beaten every player that I could think of, damn near. Yeah. You know? Yeah. No, I mean they for a while it was basically these were the only two players that última partida, gente. win tournaments, right? Gran falla, gente, ya está. Ya estamos. A los haters del Melee, ya estamos, gente, no os preocupéis. Ya acabamos. Y yo os lo digo, como salga lo de la consola virtual, Switch 2, con el Melee, tiene un renacer el Melee. Yo también espero que no haga el reset. Yo espero que Zayn coja, gane tranquilamente y para casa. Y sí, van a hacer una pausa, obviamente. Got the tipper part, but you saw how Cody DI'd it, like went pretty high up. You were Qué close buena, to the lo blast mata. zone, and still you were able to make it back with side B. Oh, I saw what Zayn was going for though. Jab, jab. Okay, nice. Yep. ¿Vuelve? No, I vale, swear va. they have to do so Primera much Zayn. to get the KO off each other. It's crazy. Right. Más o menos con todo era el top 8 de Ultimate, 4 horas. See, like aproximadamente. it's just miss edge guards. A ver si hay suerte y empieza antes de las 4. Estaré muy contento, No, yeah, they're playing at the tippy top level. He thought he had the tipper there.
Complicado aguantar, yo lo entiendo. Yo lo haré porque ya me desvío por esta comunidad. Pero lo entiendo. Again, you know how many times Zane had to like refresh and do that because Cody was doing crazy recoveries? Force smash? No, I thought he was just gonna let it rip. Mars be doing that, man. Don't act like Pues y'all no don't lo be sé doing that, tampoco, all right, Alexis, Mars, pero but aguantar, aguanta. I thought he was gonna let it rip, all right? Hey, it works sometimes. Right? No, Yo espero que no haya una pausa de 20 minutos antes del último, por favor. 30% not bad. I like how he's handling Sí, Mars. Rangu se quedó tercero. Most foxes get cooked right there. Oh, okay, Zane. Okay, Zane. Vamos, Richard, porque trabajo a las 4 de la tarde. I just really gotta commend Cody's DI on these combos. Tengo tiempo para dormir. No me dará tiempo a hacer nada más en el día, pero tengo tiempo para dormir. It's like they are just taking turns kind of just cooking each other. Oh, Y Alexis, pero por contrato seguramente tengan firmado de que los sponsors tienen que salir X minutos. Yo sé que no lo entendéis mucho esto. En plan de... Yo es que quiero ver esto. Que cada uno piensa lo suyo, pero los organizadores de torneos, creedme que es el trabajo más duro y menos agradecido que existe. Porque nadie nunca está contento. Es que ¿por qué tantas pausas? Es porque de esto. Si fuera por muchos no pondrían las pausas, pero es que si no, no hay dinero para hacer los torneos. Es así. It's more than just a matchup with these two. They're definitely playing each other. Oh, he thought about down air, but changed his mind there. You see, the forwarder went sent up so high. That's a move that's supposed to send to the right. Cómo está jugando. Classic. Oh, that's that down bad for us, man. Zayn, por favor, gana ya. Still living. To the corner of FOD. ¿Qué? ¿Por qué envía hacia otro lado? Las hitbox de este juego. Vale, va. Vale, va. ¿Dónde vas en la última parte del Gluto? Yo espero que Sparg0 lo pueda hacer. O cuidado con Zomba, y Ouch también. Zomba, Ouch, yo creo que van a llegar a... Pueden llegar lejos. A menos la primera ronda la pasan, luego veremos. Depende de quién les caiga de luces. Es verdad, gente, en Ciudad de México o Tijuana o tal, ¿qué hora tenéis por ahí ya? Porque tiene que ser tarde, no es una tontería. The tech chase you were talking about. Yep. And I'm telling you, man, he'd be a problem if he was a Falcon player. Oh, yo, take that shine to go. Okay. A las 8 de la tarde, 9, 10, 11. O sea, va a terminar a las 12, casi la 1 de la madrugada en México. En Ciudad de México. Tijuana lo tenéis un poquito mejor. 8:41 Cancún. Dios. Zane that much better than everyone? Than all of us? Be, bro. I mean, he is the #1 player. Es que incluso va a ser tarde para allí. Oh, qué bueno. Es que va a ser incluso tarde para allí. Grab? No. Oh, I thought he was going to try to whiff grab right there. Look at that space forward air. Yeah, they are both. They're being careful about how they approach. They know they're about to get blown up if they mess up. Sería muy decepcionante ver una Acola versus un... Yo, déjame. Arthur, no. Eso no va a pasar. Confía en mí. Eso no va a pasar. Pum, 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 pum. Qué bueno. No vuelve. ¿Cuál es tu escenario favorito de Melee? No sé. La verdad. Terminado. No, Rangu. Va a empezar a un torneo de Ultimate. Wow. I've done that before because it's just like, yo, instead of doing the percent game, I'ma just be up a whole No, que no, bro. And also the way that Cody's recovering, it probably was like a couple iterations, a couple moves, right? Pocket de Sonic, Krillin. Oh, that's bad. Almost. Y el Kagaribi va a ser el 4 o 5 de mayo. En principio sí, pero tengo que acabar de hablar con los organizadores. Porque veremos los japoneses este año cómo se ponen, porque van a tener el torneo más importante del mundo. Y veremos qué restricciones ponen y qué todo. Cuidado. O sea, yo sé que a la gente que diga, no, ya mando permiso.
para transmitir el Kagaribi. Es mentira. Ya os lo digo yo. Es mentira. Hostia. Como mucho para los que van a ir presencialmente allí. Por ejemplo, los franceses que en principio van a ir presencialmente allí a Zomba para tener un stream propio. Pero restreams de momento no han dicho absolutamente nada. En abril está el Level Up Expo. Muy tocho ese torneo, ¿eh? La última semana de abril. Y la semana que viene el Best of the West en México, que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta el Best of the West. One game, Vish. Man, you gotta give it up to production with this setup, man. Oh, yeah, look at all this stuff going on, man. Shout out to y'all, everybody here. This is just beautiful. Yeah. Look at in the back. It feels like I'm just like. Yo espero que no estoy viendo esa gran final de Steve. Yo también, por favor. Yo también lo espero. So we going Yoshi's. I remember you brought this up earlier. Es el Marx, aunque no haya dinero, como nivel es el más va a ser el torneo más importante de la historia de Smash Ultimate. El más importante. Ay no. Y Ultimate en breves. Reset what? What you mean? I mean, we didn't get to see Zane at Genesis, right? Because unfortunately he wasn't there. Right. But Zane kind of making a statement. Sí, lo sé, Adri, lo sé. Que no acuden ni Meister ni Leo. Still pretty good at this game. But Cody's still in it. 18%, not bad at all. Okay. Knockdown. Yo, we tried to hit him with his feet. Oh, and Zane is so good at putting out that Veo muy bien a Zayn. Joder. His ability to up air tech chase is crazy, but Cody's ability to recover is crazy also. La nube, La nubecita está importante en este escenario, la nube. No, pero hay mucho más nivel, Sebas. Muchísimo más nivel. Sí, pero yo voy a ser muy sincero. Creo que Andrés y Siski, pobrecitos míos, se van a comer una tremenda poronga. En el Kagaribi. Me sabe muy mal decirlo, porque me los quiero un montón, pero creo que se van a comer una mija. Ojalá me equivoque. Ojalá. Zayn, por favor. ¿Vale? Hostia, vaya grab, ¿no? Pum, pum. ¿Mata? Sí, mata, sí. I'm so glad Cody didn't respect that. Yeah. Yo, fellow Spaceys, don't respect that. It's not real. Nah, lo dudo mucho, Carlos. Counter. Dame ese momento. Nice. A B, yeah. Buena. Todos con Zayn, que se acabe ya. Vamos. Sí, no tanto. Sigue por el top 30. Sí, pero Japón es... Hay una cantidad de olimares y cosas extrañas que si es que les fastidian. Uy, yo hace años que no está en el Evo, desde 2019. Ay, socorro. Mata. Se celebra. Tercero. Grande, Zayn, gracias. Se celebra. Damn. Más de 700 personas viendo la gran final. ¿Qué cojones? Más de 700 personas viendo la gran final de ver, Sois unos grandes, He visto la mitad, Chuy. Lo he visto hoy, en la mitad de la entrevista.
know, if I knew that, Vish, I'd probably be on stage right now. You know what I'm saying? True. If I had an answer for that, I probably wouldn't be talking right now. It's a recipe he keeps seeking. Bueno, primero Rayo que llegue, si eso pasara, que llegara Andrés a Protoban. Primero eso. He was playing good, but it just wasn't like he kept flubbing in crucial moments a lot. He did it in the hurry box set Bueno, va too, but gente. he had Se viene lo bueno. where it wasn't. Ahora te imaginas, se va todo el mundo. Pero, ¿cuántos fans del Mele había? No, yo os lo digo en serio, gente. Yo hay gente que no le gustará tanto el Mele, lo que sea, pero lo de Mele para mí se merece un respeto enorme. Lo que ha conseguido la comunidad de Mele, llevando este juego tantos años y que siga vivo, y sin ayuda a la compañía, no olvidemos eso. No es como lo de League of Legends, lleva muchísimos años, desde 2009 o así, pero acompañado de la propia compañía, que es que no es fácil. Me revió gracias a Wolfen, ¿no? Yo creo que en español hace mucho que no se veía tanto un torneo de Mele. Yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía tanto, en español. I mean, this was a great tournament. Really nice top 4 here that we got to watch. We got to see resurgence of Xbox. I'm really Yo voy a curious how aprovechar the next para ir al tournaments baño. are going to go with the top 4 and top 8 we got here. Yeah, nah, it's kind of wild, man. It's getting more ridiculous every 2 weeks. So, A ver, espero que media hora no, porque van tarde. Pero te digo, si empieza a las 4, va a haber una pausa en Winners Finals. Depende de cómo vaya los combates. Ya falta que Wolfen organice un torneo de Mele. Sigue soñando, Rayo. Sigue soñando. Yo creo que Mele no va a morir. O sea, es que los que les gusta el Mele les gusta mucho el Mele. Chuy, estás un poco desinformado, ¿no? Cuando se acaban las 3 de tubo. No, porque eso no se... El problema es que esas 3 no se rompen casi. Es complicado. Es muy complicado. Yeah, it was great. Also really nice to see. Also really nice to see Axe in top 8. You know, the back-to-back top 8s for Axe. Cuando tengas la fama estarás hasta por encima de la mesa actual. Nah. Still very good at this game. Es And muy also complicado. starting to have an answer for Que Andrés, ¿cuántos suscriptores tiene ya? 200.000. ¿O está a punto de 200.000? 187.000 suscriptores tiene Andrés FN. Muy loco, ¿eh? Ya tenemos Ultimate, sí, Enric. What a grand finals, folks. And of course, we've got some medals to dole out. I am joined by Deer. Van a repartir los premios, ¿no? Sí. Pues gente, voy al baño un segundo. Venga. Id al baño, coged palomitas, coged lo que queráis, unos taquitos, algo. Y preparaos para Ultimate. And joining him up here on the podium, Amsa. And our 5th place finishers, starting with Aura. And followed soon by Axe. Bringing us into top 4, J-Mook. After a hard-fought 3rd, Hungry Bucks. And having reached grand finals, your 2nd place finisher, Cody Schwab. And of course, the big dog, your BOBC 7 champion, Zen!
Congratulations to our top 8 finalists. We are going to be switching over to Ultimate soon. And thank you all so much for joining us. Good night. Empezamos lo bueno, gente. 4 de la mañana de España. En verdad tendrían que ser las 3, pero como no tengo el cambio de hora, o sea, mierda. Es lo que hay. Zayn no para de ganar torneos uno tras otro, es increíble. Bueno, lo que de verdad importa a nosotros. Lo que más nos importa a nosotros. Que por eso estamos aquí todos ya. Fin de semana más. Oye, unos fieles ya, todo el mundo aquí. 700 personas, Ayer también fuimos un montonazo. Y aún no ha empezado ni el torneo, el loco. Mkleo 197.000 y Andrés 187.000, Pues yo considero que lo de Andrés tiene mucho más mérito en tema YouTube, Porque Andrés no es tan conocido fuera de... En el mundo. En cambio, Mkleo lo conoce todo el mundo. ¿Qué tal, idiots? Pues bien. Zacray 392.000. Lo de Zacray es una locura. Lo de Zacray es una estrella, tío. 400.000 suscriptores Zacray. Es muy loco, ¿Qué día empieza el Ultimate? No lo sé, Alonso. Bueno, Chuy, yo en parte, os voy a ser muy sincero, esto ya, dentro de lo que cabe, un poco, cada vez más, lo empiezo a considerar mi trabajo. No al 100%, porque es imposible, pero sí que lo voy considerando mi trabajo. Y eso me hace muy feliz, la verdad. Y yo se lo agradezco mucho. A Nairo le va muy bien en YouTube, sí. Nairo, ¿cuánta gente tiene? También, es verdad, ahora tengo curiosidad. A ver, Nairo. Nairo. Dios, es que Nairo tiene 275.000, Está a punto de 300.000. Hungrybox no tiene tanto en YouTube, ¿no? Hungrybox. Me cayó 546.000 suscriptores Hungrybox. Qué locura, tío. Le donan demasiado. ¿A quién? A mí no, ¿Cuántos tenía Cero? Antes de... Dios, es que Cero tenía 800.000 suscriptores, Qué locura. Migre tiene 80.000. Migre, os lo digo en serio. Yo creo que Migre se va a convertir en el rey, del contenido de Smash en español. Yo lo tengo muy claro. Wolfen, ¿pero crees que se le sacas beneficio suficiente? Mira, yo pienso... Oye, van a ir a la hora, casi, porque empezaba a las 7 p.m. Ahora ya puedo cambiar. Voy aquí. Piensa que yo estoy pudiendo hacer esto porque en el trabajo donde estoy a media jornada. Estoy a 4 horas al día, no a 8. Y una parte del sueldo me lo pago con los torneos y con los streams y con todo esto. O sea que sí, lo considero parte ya de mi trabajo. ¿Habría un último con Steve o tendrás? Seguramente yo quiero pensar que van a abrir con el Zomba Onin. Yo creo que sí. Migre dio el micro descomunal con el torneo sin reglas. De ahí en adelante todo el mundo, claro. O sea, lo que hay que hacer es un videazo que lo pete y a partir de ese videazo ya YouTube te empieza a ayudar mucho más. Yo aún no he tenido ese videazo, pero es lo que hay.
Aunque hoy me ha dado por ver mis vídeos antiguos. Dios, qué malo que era. Se viene un cambio, gente, se viene un cambio. Siento que a Migre le falta constancia. Saca vídeo. Sí, pero porque si Migre, esto es su hobby, el YouTube. No lo quiere hacer como una profesión. Aquí, Liu, son las 4 de la mañana. Qué guapo, ¿eh? Yo espero que Gluto pase, que gane a Sirup, que Spargo gane a Acola. Wow, un Spargo Glutonny, ¿eh? Uf, me gusta. En Winners Final. Y yo creo que la sorpresa la puede dar Ouch, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, César, en breve empieza. Ha ido más rápido Mele de lo que creía, ¿eh? Ha ido mucho más rápido. Por cierto, que lo he mirado antes. Estoy muy contento. Hablando de YouTube, números y tal. Somos 7.490 suscriptores a 10 suscriptores solo de 7.500. Bonito número, ¿eh? ¿Me ayudáis a conseguirlos? Gracias. Monte ganando Battle PC. Es complicado, ¿eh? ¿Qué tal, Matius? Sí, y cuidado con Zomba. Es que creo que todos tienen bastante peligro, ¿eh? Todos. Sí, yo al menos me gustaría poder llegar a los 10K en este 2025. Yo creo que es más que factible poder llegar a 10.000 suscriptores. A mí sería un hito, ¿eh? ¿Qué tan fácil crees que Spargo gane contra Acola? Va a ser complicado, pero yo creo que puedo hacerlo. ¿Van a haber más recompensas por el cajón de puntos? Sí, lo van a haber, Secret. Me lo preguntáis mucho. Con mi amigo ML que ha venido antes, me va a ayudar con eso. Sí, es muy atípico que solamente haya un japonés. Solo uno. Poquito, Bruno. En breves. Empezamos ya. Ya, relax. Poneos cómodos. Relajaos. Y para adelante. Y empezamos ya lo grande. Siento que se van a vengar el Kagaribe los japos. Dalo por seguro. Dalo por hecho. Dalo por hecho. Francisco, no te has perdido nada. Va a empezar ahora el torneo. Va a empezar justo ahora. Ha llegado el mejor momento. O sea que... tranquilísimo. Ojo, ojo. Solo 7 suscriptores. 7 y empieza el torneo. Sí. TikTok, ¿eh? 7 suscriptores y empieza el torneo, ¿eh? 7 suscriptores y empieza el torneo, gente. Solo 7 más. 7 suscriptores. 7 suscriptores. Perdón, ya está, dejo de dar cringe. Pido disculpas. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a Joder, poco. Marro, muchas gracias por seguirme. ¿Son 6? ¿Son 6? ¿6? Nada, tranquilo, Clean. Pero ¿cuántos os hacéis, gente, por favor? Yo tengo 2 solo, ya está. Y en la plataforma morada, grande lucha. En la plataforma morada estamos, nada, a 28 de 2.500, ¿Qué cojones? ¿Cómo estamos, ¿Zackray fue al Supernova o sí? No, Zackray lo veremos en el Kagaribe. ¿Qué ganas tengo de ver de nuevo a Zackray en el Kagaribe? Con ese pit todopoderoso. Y su pito oscuro. Pide 20 primes o no muestras el torneo. Sí, y la gente se me va. Estamos tontos. Correcto, son las 8 PM y no inicia en México. Aquí imagínate que son las 4 de la mañana. ¿A cuánto que no dura? Nah, va a hacerlo muy bien. Siempre lo hace bien. Es un fuera de serie. Ya estoy suscrito en YouTube, gracias, Oliver. Sé agradecido a todos los suscritos. Ojo, Miguel Hidalgo, Gabriel. Ojo, ¿cuántos quedan? 7.502. Road to 8.000, gente. Road to 8.000 suscriptores, gente. Estamos
Que lo petamos, ¿eh? Canarias ascendencia, gente. Canarias ascendencia. ¿Qué hora es en España? A las 4 de la mañana. Lo del mío es Warfighter, quizás se quede. A ver, veremos en qué se queda. bailando sobre las bolas de Siski, Que es mucha danzando poquito a opción. poco. Pedrito, me electrocutaste. No. No pienso degradarme tanto. Mis compañeros de lata en España son los JM. Si pensáis que ahí es tarde, pensad en Wolfen y el público de España como yo. Aquí es una locura. Sí, es un punto. Cagaribe es en mayo. Pero, la última semana de abril está el Level Up. Creedme, Level Up, cuidado, que va a ser una locura también, ¿eh? Y Top, no lo sé. No sé cuánto falta. ¿Te gusta el pit oscuro de Zachary? Obviamente. Queda Jennifer. Comienza en breve, gente. Vamos a calmarnos. Ya hemos llegado hasta aquí. Ahora vamos a calmarnos un poco. El que ha dicho eso de pensar de los españoles es mi padre. ¿Qué llegar? ¿Me puedes decir cuánto falta para que comience el Ultimate o ya se acabó? Va a empezar ahora. En breves. Ahí tenéis la lista. Ahí. Shh, aquí. De combates. ¿Van a seguir ese orden? No, ¿qué es esto? Jimin B. ¿Qué es esto? Ah, los casters. Estaba flipando. ¿Han puesto qué? Ah, vale, losers, winners. Vale, Zomba Pocket, Monteouch, Acola Spargo. Y sí, o sea, van a empezar con el Zomba Pocket. Era obvio. ¿Qué tienes más o menos el level up? Para darme una idea de si es grande o no. Pues quizás llega a tier P. Eso te lo digo todo. ¿Esas para llevarnos este tour? Yo creo que sí. Ufen, ¿de dónde eres? Barcelona. Cataluña. Tier P. Sí, que el level up ha pasado, está pasando desapercibido porque no se para de hablar de Caribe. Pero que el level up Expo, que va a ser otro de los torneos más grandes. Que es muy heavy el level up Expo. Es que la gente no habla de él porque solo hablan de Caribe, pero va a ser muy grande. Que sí. Es en Estados Unidos, sí. Mira, a ver si han puesto ya por casualidad. En el Level Up Expo los players que van. Es que Level Up Expo 2025. No, es que como odio que no pongan los players. Pero que sí, que se puede convertir en un tier P. Que van un montón de japoneses. Casi todos los de Estados Unidos van para allí, que es muy loco. Que es muy loco. Pues te digo que Level Up, última semana de abril, Caribe, la primera semana de mayo. O sea, esas 2 semanas explota internet. Yo pensé que sería TS, que no. Que puede ser un tier P, tranquilamente. Porque van los japoneses también, que lo sepáis. O sea, creo que iba Miya, iba Hurt, iba Acola también. O sea, que sí, que ese torneo va a ser muy heavy también. Ahora, a ver cuántos se caen ahora de ese torneo. Soy Ben Rosalina de tu Wolfen, Ridley. ¿Quién gana? Monteouch. Yo confío en Ouch, pero Mystery Watch. Pues, ¿cuántos cabezas debes tomar para contar hasta las 7 de la mañana? Ninguno. Tengo esta gran virtud, que es reventarme los horarios, la cual le llevo muy bien. Tengo más porque ayer menos que mañana. Bueno, se intenta, pero mírate la vista también, ¿eh? Me quedaré acá para ver a Ouch nada más. Bueno, Rolando, lo que puedas. Yo lo entiendo, son horas tardes también. Mañana es lunes, mucha gente tiene que hacer cosas. Es normal. Aún ya así, lo dicho. Selección de pican personas y no empieza el torneo, ¿eh? Sois, saco un sombrero, ¿eh? Que no tengo, sois unos grandes. Y yo creo que se metió la misma que se metió Hangbox. No,
Soy muy antidrogas, ¿eh? Demasiadas vidas jodidas he visto por culpa de eso. Cercanas. Entonces soy bastante antidrogas, la verdad. En breve empieza Ultimate. No puedo decir cuándo. Debería empezar a las 7. Son las 7 y 8. Allí. Así que no creo que tarde mucho. Ya le he dicho, ahora un apago de 10 minutos o así. Porque cambio de casters. Tenéis que pensar que en el escenario tienen que cambiar la consola, las teles, los mamotretos, las teles enormes de Melee. Las tienen que quitar de ahí para llevárselas para poner luego las de Ultimate. Eso requiere al menos 10, 15 minutos para cambio. ¿Qué tal, Dan? Yo entiendo que os desesperéis. Yo como organizador de torneos lo entiendo. Es imposible ir más rápido. Sí, el 3-0 que le ha metido Zayn ha sido brutal, la verdad. Sí, Acola es el único japo, Eduardo. ¿Quién ganó Melee? Zayn, Eloida. ¿Cómo se llaman los torneos que organizas? Organizaba. Yo ya hace mucho tiempo no organizo. Pero el Tech Republic 6, Tech Republic 7, Glory 3, el torneo de mi vida. Cómo me jode que muchos no hayáis visto ese torneo, ¿eh? Glory 3 para mí es el torneo de mi vida. Lo hicimos en el parque de atracciones de la Warner Bros. En Madrid. Fue el torneo perfecto. Salió todo perfecto salió. El torneo de mi vida como organizador. El Glory 3. Llámales y le oye, el Ultimate, ¿no? Ya, llámales, corre. Ahora, muchas gracias. Yo he visto este Republic que estuvieron buenos. Sí, pero el Glory 3 fue el mejor de todos. El premio, pues son 360, 3600. Y el primero se llevaría un 40%, pues no sé, unos 1000 y algo de dólares se llevaría primero. Cuentas rápidas. Soy amigo del que organiza el torneo, ahora le llamo. Vamos. A ver, sí que es verdad. Ahora ya empieza. Yo cambio 2 teles y una consola en 5 minutos, ¿eh? Los casters ya tienen que estar listos, ¿eh? Ya 7 y 11 ya me parece... Ya están tardando, ¿eh? Ahora sí. Ya están tardando ahora, ¿eh? ¿Te gustaría ver a Gluto con Link en algún set? Ojalá, pero no va a pasar. Yo creo que el Link no para de jugarlo. No para. Para el futuro, ¿eh? Pero de momento no lo va a sacar. Su Wario sigue siendo demasiado bueno. Pero no sé si habéis visto algún vídeo de Gluto. A ver si encuentro... Que creo que subió en plan un vídeo de estos... Short. Creo que lo subió a TikTok. Que hay un vídeo que subió. El copy. Glutonny. A ver dónde está. ¿Era este o era este? Es este, mirad. Mirad este combo de Gluto, ¿eh? Es increíble el combo este de Gluto, ¿eh? Sé que es vertical, lo sé, pero me pongo en otro sitio. Vale. Mirad el combo de Gluto, ¿eh? Pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum. Os lo dejo para que lo veáis de nuevo. Es una locura el combo de Gluto, ¿eh? Es una motherfucking locura. Pam, 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 pam. ¿Quién hace esto con Link?
Es muy heavy, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resets. 10 resets con la bomba, ¿eh? Eso es trampa. 10 resets, ¿eh? Da igual, pero mata. Es true combo. Te pilla 90 y te mata. A mí me parece fantástico. A mí me parece fantástico. Me ha hecho gracia eso, es trampa. No, pero Gluto, te digo, las manos que tiene son increíbles. Las manos de Gluto para jugar al juego son una locura. ¿Por qué te despidieron de Mystery Squad? No, no me despidieron. Me fui yo. Me fui yo para irme a los lobos solitarios por mi camino. Y oye, no está yendo mal. No está yendo nada mal. Ya me hubiera gustado muchas veces con Mystic tener los números que estoy teniendo ahora yo solo, la verdad. Ya me hubiera gustado. Que en cada torneo mínimo ser mínimo 500 personas. Eso no lo conseguimos muchas veces. Que a veces éramos 100, 100 y algo como mucho. Lo que estoy consiguiendo por mí solo ahora mismo no lo he conseguido con Mystic nunca. Es duro, porque Mystic he trabajado 10.000 veces más, pero no me voy a quejar. Tu directo es lo único que me mantiene de acuerdo. Los lunes siempre nos dejan las tareas más jodidas, correcto. La fórmula eras tú, Wolf. Bueno, no sé si era yo o no, pero algo estaría haciendo bien. Montes, novedad en este torneo. A ver, Montes es el mejor Mystery Man West de Estados Unidos. Entonces, malo no es tampoco. Pero sí que es verdad que no había destacado tanto como Maestro como Miya. ¿Qué tier es el Kagaribi? Tier SP. SP, o sea, no hay ningún torneo que tenga la tier del Kagaribi. Bueno, no sé, cualquiera le gana a Leo. Discutible. Wolfen, si te gustó el melee, creo que el combate que más me ha gustado ha sido uno de Sparg0, de los del principio. Luego, pues bueno. Ojalá no lo gane Spargo, pero lo veo más probable para Acola o Gluto. Yo creo que mi punto número 1 es Spargo, punto número 2 es Gluto, el punto número 3 es Acola. Yo creo que uno de esos tres se lo lleva. Pues no lo sé decirte, Adri, si ha mejorado Gluto por llevar al Link y ahora con Wario pues tenga más agilidad, no lo sé. 8 horas en directo y ni empieza el Ultimate. Loquísimo lo tuyo. Bueno. El pan de cada día aquí. Si muchos jugadores hacen DQ el día del torneo para que bajaría su tier, no van a hacer DQ. Y si hacen DQ va a ser algún japonés. De fuera ya te digo yo que no, ya estarán todos pendientes de no perder los vuelos. Sí, crear un rango especial solo para el Kagaribi, correcto. ¿Qué tal, Smash? No, hoy no va a sacar el link. Está en proceso de cocinado el link, pero no va a sacarlo. Oye, me iba a quejar ya del tiempo, ¿eh? Me iba a quejar ya del tiempo, ¿eh? What's up, everybody? We're going to start things off a little bit different tonight. I want to get a chant going if that's cool with you guys. Can we get a little BOBC chant? Es complicado que una persona empatice con una organización más que con un individuo particular. Es psicológica básica por desgracia. Y te doy toda razón, Jason. En cambio, hacerlo al revés, en plan de que empiece siendo una persona y luego sea un equipo, mirad, yo que sé, Koi, que es el equipo que más se viene a la cabeza, con Ibai Llanos. Empecé siendo una persona, luego creo el equipo. ¿Qué pasa? Que ese equipo se está convirtiendo, es de los más famosos, es de los que tiene más fanbase. Es así. Veremos si Hur no está en el Kagaribi, lo digo en serio, ¿no? Yo creo que el Kagaribi no se lo van a quitar por el simple hecho de no quedar top 1 del mundo.
Sí, creo que del top 50 mundial iban 40 y muchos a Caribe. Zomba. No, P+ no hay ninguno. Es muy gracioso que no haya eso. Representing Canada, we got Ouch. Puede ser que el Supernova sea P+, es verdad. A ver el Supernova este año, porque claro, aún no han anunciado fecha, pero no están moviéndolo mucho. Caribe, años atrás no había prácticamente nadie de fuera. De Japón. Sí, no iba nadie. Luis, tuvo tarde por seguirme. Y Álvaro Cora, creo que te lo he dicho, pero muchas gracias también. Caribe no iba nadie casi de fuera, iban 5 o 6. En el Caribe 11, Caribe 12, tampoco fue tanta gente de fuera. Pero ha sido este, que se han juntado todos, sí. Se han ido todos de golpe. Pues el Smash Factor a ver si lo anuncian, ¿eh? ¿Qué ganas tengo el Smash Factor? Es que el Smash Factor, es decir que fue demasiado especial. Mira, el Sparg0. Fue demasiado especial para mí. Porque llegamos, nunca lo olvidaré, a 2000 personas en directo, ¿eh? Para el torneo que no paga nada y algunos hasta pagan. Bueno, a mí no me pagan nada en este torneo, tengo que pagar yo, ¿eh? A mí eso nadie me da crédito. Delfino Maza me gustaría saber de él, pero lo veo tan complicado. Siendo este el primer torneo que vi en vivo y siendo justo en este canal, este sería prácticamente mi aniversario contigo. Saludos, bueno, hombre, Alonso, pues me alegro mucho. Y hablando de la lección de pasada, sí, te he entendido, Sí, es que estamos en abril y no hay noticias del Factor, ¿eh? Me da mucho miedo el Factor, ¿eh? Este año. Me da el Delfino y el Factor. El Factor lo hacía en el Throne 2, lo sé, pero no se ha vuelto a hablar más. Entonces, me da mucho miedo. Mira, mi padre, Human Being. Sí, estadounidense. You say it's been a long weekend, but that is for the best because there has been nothing but non-stop things to do here in El Delfino está muerto, es que la situación mejore. O lo cambien de sitio, obviamente, pero es complicado eso. We are in a great venue. We are with a great crowd. Y'all make some noise for yourselves out in the crowd. ¿Qué tarde se está haciendo el Glutonny? Sí, muy heavy lo de Glutonny. Muchas ganas de verlo. You heard them before. We have a Canadian representative in top 8 with Ouch. We have lots of other fan favorites as well. They are tuned in. Glutonny otros 7 años, yo creo que ninguno de nosotros pasa de los 20. Es que Glutonny ya es abuelo, ¿eh? Ya es player con conocimiento, ¿eh? Vamos a llamarlo. De hecho, el que organiza Factor dice que será el Factor más ambicioso y que va en las cosas bien. Es que me fío muy poco del Factor. Lo siento. No voy a hablar mucho porque me interesa llevarme bien, pero cositas. La verdad no sé cómo lo organiza el Factor, lo hace para seguir haciendo Factor. Sencillo, gobierno pagando el Factor. Mucho dinero detrás. Y su comisión. ¿A dónde deben ir los del Factor? Ya. And we do have to talk about that because if you look at the top 24 of the bracket, wildly Japan favored, but aside Cuando están from the callados, una de dos. O se están muriendo o va a ser lo mejor que podrán hacer. Ya. Teníamos que vender legalmente a alguien para poder jugar el P+ entre el chat. Sí. ¿Qué pasa con el Factor? De momento no ha pasado nada. Ese es el problema, que no ha pasado nada, que no se sabe. You know, I mean, it is also great to be in Vancouver because they don't get mad at me for not being able to speak French, and they don't get mad at you for speaking the correct type of French. Sí, por lo que sé, el gobierno de México pagó una cuantiosa. Por eso fue gratis el Factor. Recordad que fue gratis el año pasado, A mí, ¿sabéis lo que me da miedo ahora? Que digan, este año ya no es gratis y que le caiga mierda, por favor. A mí es eso que yo quiero ir al Factor de este año. Ya lo sé. Smash, no lo sé. Yo confío. Porque ya anunciaron el The Throne que iba a ser, pero no dijeron fecha. Pues ya está, se pagaron todo. Me alegro. No, Rafael, llegas cuando tienes que llegar. Llegando a la Oh, it's going to be a very good night today.
You know, I'm so unsurprised that do it for Big J. We are discovering the sign the Preparo mis impuestos para que lo pagaras a animar. Correcto. Oh yeah, well, like you mentioned, we've got our first set queued up. If you all were looking at that intermittent screen before we got back on A ver, screen, voy a ser muy sincero. Va a sonar duro lo que voy a decir. Hacer un torneo de Smash no beneficia a nada en México ni a ningún país del mundo como publicidad. Vale, soy realista. Sé los números, sé el dinero que se mueve, sé lo que esto. Hacer, por ejemplo, que la final de la parada del League of Legends sea en tu país, eso sí que es relevante. Eso es muy relevante. Pero el Smash, por desgracia, lo he dicho muchas veces. Se me ha ido el micro. Pero el factor no solo es más, ya, pero que no a nivel mundial no es tan relevante, sí, pero no será solo Smash, pero es el plato fuerte. Something to note is that all 4 of the players in the losers bracket, they all made crazy losers. Claro, sinceramente debería de ser una opinión dura. Ya, pero hay mucha gente que... O sea, yo hay mucha gente que se pensará que yo, por ejemplo, por hacer esto, Dios, Wolfen tiene que estar forradísimo. Wolfen tiene que tener billetes a mancha por hacer streams y tener... ¿Cuántos somos ahora? Y tener 700, hostia, casi 900 personas. Y la realidad es muy diferente, gente. O sea, por eso imaginaos los streamers pequeñitos, esta gente que tiene 50 personas, 100 personas, no ganan nada. No ganan nada. Yo gano algo. Entonces, claro, por eso a mí cuando pido para hacer restream a los torneos, cuando me lo dan, se lo agradezco. Entonces por eso les pregunto, oye, ¿qué necesitáis que haga por vosotros? ¿Necesitáis mi número luego para que los sponsors vean que han tenido más números? O sea, es como mi granito de arena. Ellos me ayudan a mí, yo les ayudo a ellos. Es lo que intento hacer también. Smash va a seguir creciendo y yo soy muy pesado para que Smash vaya a seguir creciendo y por eso me desvivo y hago tantas horas y luego vídeos y luego todo. Es eso. Por eso espero y esperemos que Smash siga. Eso es correcto. Pero resulta difícil que se haga rentable jugar torneos, correcto. ¿Pocket de Sony? Sí, Pocket de Sony. Glutonny 1, Spargo 2, Acola 3, Zomba 4. Vamos a ver. Y ya no sé. Sí, es Sony, Álvaro. Es Sony. Tenemos que juegue un G con Play Nintendo. No sé si es la mejor idea. Los fighting games son un nicho. Tal vez desde dentro veamos que es muy grande, pero pasa por debajo del radar. Correcto, pero por ejemplo, una compañía que es Capcom hace un torneo que paga 2 millones de dólares, perdón. Esclaviza a Smash y tienes la vida refuerza, pero ¿por qué voy a esclavizar a Smash, pobrecito mío? Bueno, gente, ahora sí. Empieza lo bueno. Por fin, por fin, gente. La espera ha sido larga, pero aquí tenemos a Steve. Espera, por favor, Zomba, explícaselo. Zomba, por otra vez en la vida, te animé hace poco, te vuelvo a animar ahora, dale duro. ¿Ese es Sony? Sí, Oni, sí. Mira que Rob está hasta las trancas. Mira que Rob está roto, pero prefiero que gane. No sé por qué cambia su nombre, es, por lo que sí que es su mote antiguo. Eso sí que lo sé.
Es sumo antiguo. Pero no sé por qué se lo cambió, la verdad. No tengo ni idea. By the way, I've just noticed that we're still on the crew battle setup. Oh, so, yeah, right. 97 minutes until the timeout comes, Let's ladies go. and What gentlemen. could go wrong? Vale, I guess vamos, they're going to tranquilitos, win this game, Zomba. right? Oh, I mean, Don't time me out, to guys. be Don't honest, time me out. I My would flag be is shocked if to this the air. normally went to a Dale, timeout anyways, because these Si tú no eras fuerte, no te lo mucho. No, no, que ha sido muy loco este torneo. El timer. Hostia, es verdad, 97 minutos. Espero que se den cuenta. Espero que se den cuenta del timer. Creo que la gente se da cuenta. Sí, 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 sí. Time out. Boss, I can't make it. Sorry, sir. The pocket Zomba bot Por razón son esto vino, ¿no? En 97 minutos le parecen demasiado. Nah, pero esto no va a acabar en timeout ni de coña. Veo a Zomba muy bien. Y es que Zomba, o sea, es el villano, vale, muy bien, pero el tío es muy bueno. El tío es muy, muy bueno. Toma, un poquito más. Cuidado. Being able to have that to your back is really, really big. Steve obviously does it on purpose, but if you're able to take advantage of that as your opponent, that No, can si se also muere be esta, very bueno, sí, o sea, si se muere tenemos un problema, ¿eh? That Rob is well far away from dying, right? 40% only on the side of pocket, and a good gyro will just push more damage. I love the bounce of the gyro on the max. Si le quita la stop, está even, ¿eh? Recordemos eso siempre. Es un lema de este canal, ¿eh? Si Steve está en la misma stock, a que el otro esté, a que Steve está 100, 200, siempre siguen. Estamos en nivel, gente. Estamos en nivel, gente. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Partida de balada. Está por delante de Steve. Un combo 7. ¡Ah! Por delante de Steve. Está por delante de Steve. Buena Zomba. Ay, ay. Puñetero bloque. Primera partida y sufriendo ya, ¿eh? Primera partida sufriendo, ¿eh? Van a cambiar el timer, van a cambiar el timer. Primera partida ya y ya estamos de los nervios. Joder, empieza a ver esto. Solo diré LOL. Bueno, me alegro que el bloque le haya traicionado. Me alegro mucho. Normalmente, normalmente, cuidado, no sé ni hablar ya. Normalmente suele ayudarle demasiado, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Normalmente suele ayudarle demasiado. Así que no me quejaré que por una vez no sea así. Rebuceando el español, sí, yo no sé ni hablar. Sale time de 100 minutos. Vale, ya han cambiado tiempo, ya está, ya está. ¿Qué tienen contra Zomba? Yo me lo tomo meme, lo de Zomba. O sea, a mí no me tomo nada en serio lo de Zomba. Ya veis, 97 minutos. Gluto va perdiendo 5 minutos en 5 minutos. Disruptive, even just one dirt block in the middle of the stage could be to Zomba having to commit to a jump over that pressure pocket when they're on the platform, and Zomba has to say, all right, like, Buah, ¿te imaginas que le dicen, oye, no cuentan por el timer? One of the many reasons why it's important to have a Que lo gyro hubieran in hand parado just so that you antes. can cover that distance. Tech means nothing. A combo. Uy, no ha matado. The only Vale, thing menos that mal. is keeping Rob alive is that big weight. Loki, yeah, that was the pit Es of lo que doom te we digo, o just sea, had here. Stuck between the Zomba rock and the hard place, going to será survive un it bot. all. But Pocket will Pero die que lo there. quieras, They do pero have the sí, diamond, para mí a día de hoy es el mejor romp del mundo. Chaval, es muy bueno y últimamente está jugando. ¿Lo mata? ¡Ay, no te queda! I like the idea right there, right? That if you're gonna get hit by that anvil, I guess you drop further down on the stage, so that it's not untechable, right? So that some of that knockback gets taken away, then he can fly over to the other side, but not in the cards this time. Stocks are even back up. Pero tampoco no está haciendo daño a nadie. No. Es un destosano. No, Zomba no consigue. Es un niñito. O sea, luego en la Venus es súper majo el chaval, por lo que me han dicho.
Eran 2 frames más. 2 frames salía del backer. Y estaba muertísimo. Toma, Bati. Pero me hace gracia porque normalmente si otro personaje... ¡Oh, qué bueno! Si otro personaje coge la peonza y se la tira, el drop, si se agacha, la esquiva. Y casi ningún drop se lo voy a hacer a único. Al único que se lo voy a hacer siempre es a Vidal, al de España. No, me asusto por un momento, lo siento. Yo que no mate a Rob tampoco. Que diga esto de que Rob no mata. Y si Zomba es un villano necesario, yo lo digo muy bien. Esto sí que mata. Zomba es un villano necesario. Hombre, Solaneta, tú por aquí despierto a las 3:30 de la mañana en tu país. Tu país, digo, en Canarias, digo, Jesús. Vale, va, Zomba lo tira bastante bien. Lo que duran los bloques es que no es ni normal. Le ha pegado 3. Cuidado con lanzarse. Ahí, vale, buena peonza. Zomba el escudo. La presión del escudo, tío. 10 millones de ultis. Ay, qué pena. Diablo. Diablo, gente. Dreaded. Run from it. El Diablo comes all the same. Zomba taking a 2-0 lead over Pocket, who in both of these games has kept it. Venga, un stick menos. Estaría muy guay, ¿eh? De 3 pasamos a 2. De 2 a 1. Y ese 1 ya veremos. Pero yo voy a confiar. El set que más ganas tengo de ver, más que la cola Spargo, es el Sir contra Glutonny. Está jugando muy bien. Muy bien está jugando. ¿Por qué hablo bajito? Porque tengo a mi novia que está durmiendo en la habitación de al lado. Y como chilla mucho, te cago, que son las 4:30 de la mañana, me mata. ¿Qué te parece? Una razón de peso, creo yo, ¿no? Sí que siento hacerle la SMR un poquito, pero es necesario. Si fuera un horario europeo, estaría aquí chillando como un orangután. Pero no puede ser. Ah, no, 3 Steve, no, ya 2. Confiamos, 2 Steves en breves. Dios. Bomba. Le está zumbando en la cara, Viejas, créeme, no te hace falta. Si aparece, aparece. Si no aparece, no aparece. Urian, ¿has visto el nuevo mote del Siski Tractor? ¿Cómo está jugando este chaval? Que obviamente Onin es muy bueno, pero creo que Onin he de decir que es... ¡Ay, Dios! No. He de decir que Onin, si no tuviera el Steve, sí que bajaría. Al igual que decir no lo diría esto, y al igual que de Acola no lo diría esto, de Onin, de Pocket yo creo que sí que bajaría, Pero mejor mucho, A lo mejor si el Steve de NA es Sirup. O sea, meter a Mani, lo siento mucho. Saludos, Oscar. Solo juega Steve por ganar. Obviamente, es que este juego funciona de ganar. O sea, cuando hacemos estos niveles, no. Esto no va de pasárselo bien, esto va de ganar, gente. Es lo malo. Le bajo un tick a los casters. Voy. Ahí está bien. Que sí, que Onin gana la Smash Con, que a veces nos olvidamos de eso. Pero también creo que era un momento donde el matchup de Steve era muy desconocido. Mucho. Antes Onin, ¿qué jugaba? Ya no me acuerdo. Robin, creo.
juggles abound right now. Puede pasar de Robin a Steve, Buen level up, Mátalo. Peligra esto. Peligra mucho esto, gente. A mí es que Manny no me ha hecho nada el chaval. Pero claro, la única vez que lo he visto fue en el Smash Factor. Y uff. No, su comportamiento no hizo que me cayera muy bien. Hola, buen vídeo, Wolfen, pregunta. Buen vídeo de ¿cuál, Samuel? Buena torneo, fueron eliminados. Hurt y Miya han sido eliminados. Hostia, no sabría dónde meter a Sirup, pero el top 50 está con Steve. Sirup. No sé si es de Ciudad de México, Manny, pero. O sea, de México sé que es, pero no sé si es de Ciudad de México. Ay, no. Buena. Quemarropa, Es que dices, vale, no hay que dejarle picar al Steve, pero es que puede picar como quiere. Vale, porque va picando mientras va pegando. ¡Ah! No. Es un shoto, se le gira solo. Bueno, oiga, no me lo puedo creer que no le he dado. No, Zomba es villano por lo vacilo que es. Pero está bien. Venga, va. Rasca todo lo que puedas ahora. Rasca todo lo que puedas, un poquito más. Buena, buena. 10 millones de nairs y down tips para reventar los bloques, Ay, no, es que me da mucha rabia cuando va tan despacito y dices, ya no pegará. Mentira, pega. Sigue pegando, sigue molestando a la goneta. ¡Hala! ¡Hala, la pelota! Ah, no, por supuesto, que no te caiga bien. A mí me puede caer bien mucha gente, no lo voy a tirar mierda. Debe ser un poco maduro. Ojo. Por los pelos. No tiene materiales, pero tiene oro. Y tiene diamante guardadito. Se lo va a guardar para el siguiente stock seguramente. No creo que saque ahora, ¿no? Ay, Zomba. Peligra, Peligra Zomba, Pero mira cómo está jugando. Está deseando como un animal. Está Mkleo. Vale, va. Está animando, pero está paseando como un puñetero animal, Oh. ¿La atraca? No. Me cuesta mucho llamarle Pocket, yo lo siento. No, es que si lo presi. No, no puedes presionarle mucho. Olo. O sea, no puedes presionarlo mucho porque se te devuelve con F Smash o... ¿Vale? Qué pena que el down Smash no mate tanto, Bueno, Wire, One Steve menos. Uno menos. Míralo. Sonrisa de superioridad suficiente, Vamos, gente, un Steve menos. Always want to give somebody props for making it this far. We can see a little bit of what happened in this set as we go to the replays. Really well fought. Again, so many of those games were super close. All of them went to last stock.
you know, the ones that Pocket lost definitely weren't undoable. I mean, you were talking about it there at the end. There was an opportunity even in that game 4 because the time and tools En were principio, available. Anything can happen at that si point. por ejemplo... No, o sea, para que Sirup y Acola se enfrenten tendrían que ganar para llegar a loser semifinal si se enfrentan, o en winners final, y bueno, tiene que pasar muchas cosas. Sí, sí, ya te cago eso. Ha perdido por el propio bloque antes, sí. SMR Wolfen, ¿te gusta, Poncho? A ver, tengo a la chula durmiendo al lado. No puedo chillar muy fuerte. Menos mal que el micro capta bien. Capta bien y ya está. ¿Cómo puedes pasar de villano a héroe en un momento, Want one thing, and I want a loud crowd for this set because we are in BC and we have the hometown representative Zomba versus Gluto, seguramente. Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que Gluto se carga a Sirup. Mucho cosplay, mucho cosplay. Es increíble de Daft Punk, o sea, míralo. Ese casco, ¿cuánto dinero vale ese casco? Es increíble, El de Daft Punk es increíble. A ver si lo encuentro. Casco Daft Punk. Casco Daft Punk. $500. Ole. $500 vale el casco de Daft Punk. Joder, $500. Mira, es que mola mucho, míralo. Mola muchísimo. Un sencillo Wolfen. Aquí estamos. Si los Stars Australians se van a enfrentar a 3 Steve seguidos. ¡Qué pereza! Ay. Sí, Big D sí que ha participado, pero se fue prontito. A mí me hace mucha gracia que haya público tan variopinto, tan diferente. 5.000 euros, no. 5.000 no. Pero 500 sí. Si consideras que Rob hace prácticamente de todo, correrá Doom, seguramente. How we doing? Mkleo here. I'm here with Zomba, our most recent victor. Yo, we kind of put Steve in Gluton Winners, que sí, que Gluto está jugando de una manera brutal, Poncho. Pero brutal, brutal. Brutal. We put an LNBM and actually won 3-0. So this time they took the game. Honestly, I mean, I'm pretty prepared for the Steve matchup just because like Syrup's in my region and like no shade, Syrup's just better. I mean, you know, he's in winner side, so you can't like really knock a man down. But I mean, going into it, I mean, I felt pretty good and gameplay-wise. Esta gente hemos llegado a 1000 personas. ¡Qué narices! Gracias a todo el mundo. Un día más. Viendo un poquito de Super Smash Bros. Y Ultimate. Nos hemos tragado el mel entero. Una cosa inaudita en este canal, pero ha pasado. Me gusta el pelo de Zomba. Le hace falta un poco de saneamiento porque se tiñó el pelo, se hizo un destrozo y está en ello. O sea, lo tiene un poco destrozado. Honestly, I'm just glad to get it like the first one in the way because I'm about to just go through the gauntlet and yeah, it's gonna be a little Steve Kumite. No sé cuántas veces han preguntado, pero ha habido una sorpresa al jugar eliminador de Super Prado. Joder, Kurt, Miya, Sutton, Mkleo. Sí, he oído unos cuantos. Traduce Wolfen, no he hecho ni puñetero caso en la entrevista, lo siento. ¿Estaba mirando otra cosa? Bueno, yo estoy calvo. Así no tendrás problemas de fastidiarte el pelo. Vamos a ver a Uche. El héroe local, el canadiense. ¿Qué ha dicho gente que ni me he enterado? No le he hecho ni puñetero caso.
The hometown hero take on his first competitor of the top 8. And Monty also up here having a good time. Look, Sí, Glutoso vengo de Twig. Monty's the out-of-town invader. Por haberle ganado en el último. Sí, sí, sí. Come on. Has had a great bracket Este pudo haber run. So sido good Miya natured, vs we all Hurt, love pero no. Monty, but the crowd loves Ouch. Dijo They're about to GG get Ouch. ese tutorial. They're ¿no? about to kick off this Vamos a ver set. Ouch. Loses 8. And let's see how it goes. For now, just a quick set count here. Ouch does have the upper hand. He did win against Monty the last 2 times. So let's see how this one will go. And you see already, he's ramping up the damage here. Off to a good start, and I think that you can't expect this after what Gracias a we saw Monte y a yesterday. Ouch, que ahora valen 100 puntos el torneo de México. Hostia, eso está muy bien. Me alegro, me alegro. Que den puntitos a los torneos de México. Hostia, cómo empieza Monte, Cuidado con Monte, que no... Oh. Cuidado con Monte, que se come una pata y sale volando, ¿vale? Venga. Monte es el mejor Mystery Man Watch de Estados Unidos. ¿Verdad? Lleva mucho tiempo, pero claro, siempre tenía a Meister mejor o a Miya. Esta vez ha sido el mejor. El bagger está rotísimo de Wolf. Es uno de los mejores baggers del juego. You're getting things started by being precise, and that is exactly what Ouch is. He's been on point on his chuckles, he's been on point. ¿Qué pasó con Meister? Buena pregunta. Bueno, no, te la respondo. Se va a casar. Y organizar una boda es complicado. Vamos, Ouch. Yo me gustaría que Ouch llegara lejos, Es que Ouch, si pasa, su regalo es o Spargo o Acola, Okay, looking for the roll. Monty is on Reed's mode. Somebody bought him a Kindle. Get back over, Down smash is definitely coming out. Wants to try to catch Ouch on that grounded movement. Se va a casar, sí, sí. Meister se nos casa, gente. Se nos hacen mayores, Wolf en top 8, sí, sí. Es una cosa muy extraña, pero me alegro un montón. A mí Wolf me gusta verlo bastante. Ese escudo. O sea, sigo considerando un personaje tan bueno en este juego, pero ya viendo lo que hay en este juego, se ha quedado un pasito atrás. Ya te tocará a ti. Algún día. Porque, mira, Panchito, te lo digo claro. En Melee éramos unas 500. Primer combate o segundo de Ultimate somos 800, 900, somos 1000 personas. Por eso lo dejan para el último, porque es lo que más gente les trae. Y es tarde. Es tarde, incluso ahora depende de qué zonas delatan. Sí, Ouch eliminó Miya. Por eso debería ganar esto, pero cuidado con Monte, que le está haciendo... Es que Miya sacó a Steve los 2 primeros combates y luego sacó a Mystery Man Watch. Trying to go for the tomahawk here, not going to connect. Unfortunately, the Admin was there to greet him. That was an up smash waiting to pick his win. No hit confirm right there. That nair could have led into a side B, but Ouch just didn't react in time. So tried to catch out something else like that dash attack, but off stage ¿Quién gana now. esto? This is Game & Watch's domain. Love the ¿Cómo está la Pace de Mystery Man Watch? Uy, problemas, no tiene salto. Vale, pero la movilidad de Direct tiene Wolf es que le permite salvarse tantas cosas. No. Le rompería el escudo, yo creo, con eso, Ay, viene. Está muertísimo. No. Oh, qué buena. Se libra. No está muerto aún. No hay salto. No se... Ay, quería hacerle parry. No se muere. No se muere, no se muere. Es que están ahí. Tiene todo el rey del mundo. Fuera. No mata a eso aún. Ahora sí que mataría, ¿Fácil? Hostia, salir del borde y a pie, Tengo miedo. No sé quién gana esto. No solo mata.
Eso sí que mata. Eso sí que mata. Eso sí que mata. Eso destruye. Qué mala suerte, tío Monte, Qué mala suerte, tío Monte, Ha tío 3 veces que casi lo mata, 3 veces que casi lo mata. Para al final morirse de un backer de gol desde el centro del escenario, Puto golf. De momento se está convirtiendo en uno de mis torneos favoritos en este 2025, El Battle of PC. Manuel, te voy a dar las gracias por echarme la bronca, Te lo digo muy en serio, Aparte de ayudarme con la donación para pagar el torneo. Pero cómo me estoy alegrando de haber pagado lo que ha costado el torneo y hacerlo, porque está siendo increíble. Con sorpresas como Ouch, sorpresas como Monte, los japoneses fuera casi todos. Muy heavy, Pero cuidadito que Monte está jugando muy bien este torneo. ¿Quién gana más, tú o Hyumin? Seguramente yo. Los viajes normalmente se los paga él. Entonces, si hablamos de ganar con el Smash, creo que gano yo más que él. Porque lo que se tiene que estar gastando, pero claro, es que Hyumin es ingeniero, no sé de qué, pero ingeniero. Sí, top 8. No, miya está fuera del torneo. Qué bien jugando esta Monte ahora, Si esta vez es en el Kagaribi 11 fue Spargo versus el mundo versus Japón, y esta vez es Acola versus todo el mundo, Nada, Faircap, son las horas, no pasa nada. En verdad, o sea, Monte está jugando muy bien, O sea, no le deja espacio fuera. Se debería. No. Sí, mata, sí. Eso mata. No, yo digo, o sea, a mí, quitando muchas veces. Sí, es que ya ni Kazuya me molesta, en serio. O sea, me molesta Steve. Y me molesta Min y Sonic. Esos 3. Y a veces Pikachu. Ya está, pero ya está. Pero todos los demás, tío, el juego es increíble. Decidme a día de hoy, la gente que juega a Fighting Games, ¿cuál está contenta con su juego? La gran mayoría están asqueadas con su juego. Todos nosotros tenemos la gran suerte de que el juego es increíble. El juego nos gusta. Y Sora, no me da tanta pereza. Pero Min, sí, Min, joder. Pero eso, Pikachu no es tan molesto. Cuidado con Ouch. Que se puede venir arriba, En extremo Ouch se mueve muy rápido. No solo por gamepear y por injusta, es que es aburrida de ver. Bueno. Espérate, 8, que tienes cosas que decir, Uy, Monte. 2 down smash, ¿algo más? 2 down smash, ¿algo más, por favor? Luigi ya no me molesta tanto ver. Y Kazuya tampoco. Pero te prometo que Min, Sonic y Steve es el trío calavera, Vale, vuelve. Tiempo de ir al grab. Espérate. Que es el prota del anime Ouch. Es el prota del anime Ouch. Otra vez la misma situación de antes, Muchísimo reach para Ouch.
Joder, cómo está jugando Monte, qué pereza. Bomba, 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 Vale, va. 1-1. Oye, buen segundo set, Buen segundo set, Muy buen segundo set. You're crafting and curating a gameplay experience for your opponent to play around. You have created Dark Souls, and now you have to ¿Cuántos puede find ser amigo de Spargo y Waka? Ya que va a ser gastar en este gana. Pues es posible. PS2 this time around. Yes, PS2, we are finally onto a Déjame, different Enrique. stage. We have widened it. This is going to give Ouch a lot more room to escape, to, have a few Esto es verdad, Bayonetta tampoco, no me acordaba de Bayonetta, me da bastante pereza. Pero bueno, que son de 85, de 80 y pico personajes. Ya me da pereza de ver 5. ¿Los demás? Ya me parecen increíbles. ¿Qué tal las horas? Sí, o sea, Monte está maseando, pero es que se lo puede permitir. Se puede permitir vaciar muchísimo. Joder, el fetil de Wolf. Adri de momento no. Buena será. Uy, no mata. ¿Cómo no ha matado eso? Que eso no mata. Me ha sorprendido mucho que el... ahí está, que el desattack de Wolf no matara. Tenacity is the key to his gameplay. Finds that F tilt by just slowly racking up that damage. He knows what it's like going up, going down. Going up, going down. Sí, porque mira que desde Estados Unidos lo tienen fácil para ir a México. Pero capaz que no quieren. Me dicen, ¿para qué? Si en Estados Unidos tengo mis mejores torneos, tal. Creo que hay. El único top player que te da pereza de ver es la voz. No tanto. The spacing, yeah, like you're talking about, the pace of being able to control his game and watch so huge. Charging Smash. Dame tu corazón. Eso ha sido eso, Eso ha sido eso, Vaya F-Smash que tiene Wolf, Incastigable, por cierto. Me escondo el pro de que mi novia está durmiendo en la habitación de al lado, que son las 5 de la mañana, y ella empieza a trabajar a las 8 de la mañana. ¿Qué te parece un buen motivo para hablar bajito? No es que quieras susurrarte. Pero bueno, si te gusta, para ti. Hoy no. Bueno, estamos bien. Y el backer de Wolf un día más siendo el protagonista del día. Vendría por el etiquetas SMR, ¿no? Sí, claro. El fan seguro de los mejores incluso por la animación, está chula. Sí. Wolf, ¿tú tienes ojeras? Sí. Felicidades por 7500 puntos de macho. Recién lo noto, sí. Estoy muy contento. Road, tú 10.000, tú 200.000 ya, Allá tienes que ir tú de 100.000 en 100.000, Yo aún me puedo permitir de 1.000 en 1.000, celebrándolo. Este es el último día, sí, Emiliano. Hoy es el top 8, por favor, déjame descansar. Suélteme del brazo, señor. No, pero sí que es verdad que mi novia muchas veces me manda mensajes en plan, ¿puedes bajar la voz, por favor? Y yo, jiji, voy. Cuando te quieras dar cuenta vas a estar en los 100k. Lo veo tan lejos de Smash eso. Pero bueno, yo confío. No me rindo. No, Ouch. Creo que ha pegado. Oh, la líder perfecta. Creo que Ouch ha pegado un level up tan grande. Tan grande. Que no puedes castigar a la P-Smash me parece muy loco, Venga, algo más, por favor. Doble up smash, down smash. ¿Qué es Mr. Game & Watch? Hizo una cosa, Eso sí que os voy a decir. ¿Os dais cuenta que no tiene nada que ver cómo lo juega
O sea, en Monte es más estilo Meister. Porque miya es muy fino, ¿eh? No suele tirar estas cosas, ¿eh? Buah, comiendo helado, es más sudando envidia. Sí, o sea, yo sé que Ouch es un bicharraco y para mí es el mejor coach del mundo a día de hoy, más que Jackal. Pero no puede viajar tanto. Up and down, the elevator continues to go, but Monty has yet to find an opening against Ouch that has led to that first stock. En el top 8, pues los que están fuera son Onin, simplemente, sigue Zomba, el que pierda de aquí se va fuera, y luego en Win está Siru contra Gluto y Acola versus Spargo. La final del Cagaribe 11, de vuelta aquí, se ha adaptado muy bien a Ouch. Se ha adaptado muy bien a Ouch. Se ha adaptado muy bien a Ouch. Twig usó a Wolf una temporada, igual que usó a Wari una temporada, pero ya se acabó. La es que Wolf, si se te quiere meter en la cara, o sea, no tiene nada que envidiarle en tema de frame data. Aparte, la movilidad aérea que tiene Wolf es muy buena, mata muy bien, el backer es brutal, tiene muchos confirms y Mystery Man Watch pesa muy poco. Acola Spargo van como 2-7, ¿no? Creo que sí. No tengo ni idea ahora mismo. Cuidado, no te fíes de Mystery Man Watch. Y no he visto ningún martillo, de Monte. No, yo digo, Wolf para mí es uno de los personajes más completos, más equilibrados, tiene cosas que atracan bastante, pero es lo que decimos, habiendo lo que hay en este juego. ¡Oh, qué bueno! Sí, Spargo está muy bueno, Sebastián. Yeah, definitely left FT would be enough. Trying to add pressure on the shield. That's going to happen. Unfortunately, Monty will get out with that uppy again. A la paciencia que tiene que tener también Ouch, porque no para de tirarle fire todo el rato, Pero lo tiene muy bien Ouch, Una más para el lobito y lo tiene. That would be quite a way for the game to end, but Monty still needs to take it to the last stock for that to even be a factor right now. Right, fair will just be cancelled by that blaster. Ahí va. Fair would be enough from Ouch to take the stock. Como ha matado al Fire. Queda crack. Como ha matado al Fire. No entiendo cómo. Bueno, sí, Mystery Man World, ¿no? Pero cómo ha matado al Fire, Bueno. Pues hoy en Monte, un aplausazo para Monte. Se le ha currado mucho, Se le ha currado mucho a Monte, Muchísimo se le ha currado, ¿Quién va? Buena pregunta. No sé si van a poner. Yo creo que van a poner el Sirup Glutonny, porque la gente seguramente el combate que me está esperando es el de Acola versus Spargo. Sí, quizá la DI haya sido un poco mala, pero he visto que Mr. Watch ha salido disparado muy rápido con el Fire. Entonces no lo tengo yo tan claro. I want you to know, Humming, and I want all of you to know, because you couldn't see it from my perspective at home. I looked directly at the Canada part of the crowd, like the big cheering section, and I was like, give it up for Monty. 3 people looked at me, wide eyes, just shook their head. No, nah, not happening today. They were like, you're not going to get us to turn against Ouch for even a single second. I'm loving it. I'm loving the crowd out here. This has been a heck of a start. Y por cierto, gente, voy a dar las gracias porque somos la retransmisión, por lo que estoy viendo, en español más vista. Así que este aplauso por todos vosotros. Le agradezco un montón.
Si la vida es justa, Auch gana el torneo. Ojalá. Bueno, a ver qué se viene ahora, qué se viene ahora, qué se viene ahora. Pretty much every set has been somewhat international at the very least, but yes, this will be Mexico versus Japan. This is one of the most anticipated sets of this top. Que Auch gane, a ver, sería el sueño, Sería el sueño, And Spargo, that is what we are going to get to see. The last time these two played, Acola Auch no tiene nada que hacer en contra de Acola. against Spargo, set the Ya, pero... Vas tú toda cafeína, aguantas como un toro sin pastilla. Sin pastillas. Me he tomado cafeína a las 6 de la tarde, pero ya está. O a las 5. ¿Estás cansado, Wolfen? No, la verdad que estoy genial, la verdad. Sí, siempre suelo ser el más perjudicado de todos los streamers para hacer torneos de Smash, porque son todos en América. Pero estamos bien, estamos bien, estamos bien. Otra cosa no, pero la consistencia no le gana a nadie. Sí, sí, os estáis pidiendo muchos que gane Auch, ¿eh? Muchísimos. Parece que sí que va a venir Acola, ¿eh? Parece que sí que viene Acola. Acola... O están creando mucho de esos, pero no lo sé. Glutonny no le gana a Sirup. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo 8 horas después de café hace medio. Yo estoy bien. Por suerte estoy bien. Tengo ganas de ver a Spargo, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver a Spargo, ¿eh? Que muchas Spargo me gustaría ver a Gluto ganar. Siempre es bonito ver ganar a alguien que no se conoce tanto y que cae bien encima y todo esto. Sí, yo os lo digo, cuidadito con Zomba, Cuidadito con Zomba, que no gane. Wonderful to be able to have that on your back and have your side, you know what I'm saying? So really cool work. Keep cooking, keep crushing them out there. Y me alegro por Auch por eso, porque está en casa y siempre el boost de jugar en casa se nota muchísimo, muchísimas veces eso. Mostly, honestly, the only person I'm scared of this tournament was Monty. And the rest of it is just si like, juega contra Acola, se va. I guess, honestly, extra credit at that point. So, I'm just really glad I beat Monty, is all. Hey, I mean, you settled your score. There we go, right? Great work, man. Creo que un Wolf en Japón ya ganó un mayor, sí. Pero estaría bien, ¿eh? Yo le tengo miedo a Sirup. Es que Sirup ha mejorado muchísimo, ¿eh? Pues sí, Spargo Acola, ¿eh? Se viene el combate a dos. Gente, avisa a todo el mundo. Hay que venirse. Avisen, gente, hay que venirse por ahí. Viene Spargo Acola. We have got to take a look at the winner side of things. Like we were talking about earlier, Acola versus Spargo. This is Acola Spargo. Historically very Spargo favorite. I do believe this is the Acola sí, 2020. Sí, Acola siempre que va afuera va con mascarilla. Que se besen o algo, ¿no? El ganador de este combate probablemente gane el torneo. Me gustaría decirte, tienes razón, pero quiero ver cómo juega Gluto hoy, ¿eh? Quiero ver cómo juega Gluto hoy. Lleva enchufadísimo unos días, ¿eh? Sí es un cacho pan la cola, me sabe muy mal, porque juega lo que juega, ¿no? Pero es que es un cacho de pan. Va a jugar a X. ¿Qué? Ah, vale. Suélteme del brazo, señor Spargos, por favor. Suélteme del brazo, Spargos. A ver, lo veo normal, ¿eh? Que saque las X, ¿eh? Va a jugar las muñecas, sí. Como decía Ramon Wars, las chorbas. Va a jugar las chorbas. Vamos, gente. Dios. Qué bonitos recuerdos, ¿eh? Aquí Acola al menos va a demostrar que muchas veces, si acaba ganando esto,
Que no le hace falta al Steve cagar. Simplemente que está ahí, ¿eh? Al menos contra Spargo han necesitado buscar no poder coger el mejor personaje del juego, ¿eh? Es muy heavy eso, ¿eh? Acá le decimos el dúo tetónico. Vale. Y digo, lo veo un matchup muy igualado esto, ¿eh? No creo que sea para X tampoco. Vaya leída. Las humildes botón tirada X, sí. La leída que le está pegando, ¿eh? Cuidadito con... Joder, Spargo. Oye, creo que el haber perdido los 2 torneos que tal, le ha venido bien, ¿eh? Creo que le ha vuelto a dar la motivación, ¿eh? Solo ha sacado un 70%, ¿eh? ¿Cómo está el backer? ¿Qué? ¿Cómo está el backer de Cloud, eh? Ya me gustaría tener ese backer, eh. Spameable, mata, puedes tirar todo lo que quieras. Buen espaciado. ¿Qué tal, James? Que no lo mata, que como huye, eh. Y aparte la velocidad de Cloud en el aire. Yo te digo, es que Cloud no es tan bueno, pero en las manos de Spargo es que es... No, ves, a un Dr. Mario no pasa, ¿eh? ¡Uy, qué pena! Pero sigue sin matarlo, ¿eh? Se atraviesa Acola. Está muy travieso Acola. Adiós. Y cuidado. Buenísimo. Cuidado. Vale, baja, primero fuera. Ha ganado Uch, Zen Master. Yo no sé cómo spamea tanto backer tan rápido. Porque es Jesucristo el chaval. Y porque lo tiene una memoria muscular exagerada. Está muy bien esta primera partida para Spargo, ¿eh? Está muy bien esta primera partida para Spargo. ¿Quién iba a decir que el Battle of PC7 iba a ser al final tan torneado como está siendo, eh? Ahí va. Cuidado. Cuidado. ¡Qué bueno! ¡No, no lo mata! Bueno, lo muy bien. Pues sí lo mata. Primera partida tranquilito, ¿eh? Primera partida sólido. Sólido como el solo. Sorry, what was that? I think one of the things to consider too is that it's really hard to find cloud practice for somebody like Spargo. First of all, you're not going to find anybody that will give you vamos a calmarnos. ¿Vamos a calmarnos? No, vamos a por la siguiente. Vamos a calmarnos, nada, vamos a la siguiente. Spargo lo necesitamos otra vez tan fuerte, ¿eh? Spargo necesitamos que esté fuerte, ¿eh? Really hard to prep for this guy, and Spargo has been taking advantage of that for sure. Nah, no creo que salga el Steve. O sea, si saca el Steve a la última es muy a la desesperada, ¿eh? No creo que salga Steve. You just have to understand that. I mean, that's how the first 50 or so percent. Tengo que agarrar más al personaje que al revés. Estoy completamente de acuerdo, Ramses. O sea, es Spargo con Cloud. Es que no estoy medio normal. Creo que no hay ningún otro que lo haya llevado a ese nivel, ¿eh? Se cargan mutuamente. Bueno, si quiere, pero así. No, top 5 del juego no es el Cloud. Eso también te lo puedo asegurar.
I will say that the very nice part of that gameplay, though, Humming, is exactly what we were talking about. What led into that. No sé qué le habrá pasado por la cabeza de Spargo, os lo digo así de claro. No sé qué motivos habrá tenido porque últimamente estaba bastante desmotivado Spargo. Y de golpe ha recordado que era el top 1 del mundo, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Qué límite. Toma, en la cara. Es que le da absolutamente igual. Es que no tiene nada. Ahí el Lancer y el Steve no tengan nada. Sí. Y segunda stock fuera. No les ha quitado ni una stock a la primera, ¿eh? O sea, ahora lo tiene bastante bien para quitarle, pero como está jugando Spargo, le está leyendo todo. Le está leyendo absolutamente todo. Yo creo que sí que se puede venir Steve en la siguiente, ¿eh? Que lo está haciendo un hijo. Espera, espera, no. ¿Pero dónde va? Vale, se muere. ¿Pero dónde va este animal? ¿Dónde va este animal? Buena. Ah, lo tiene muy bien. Lo tiene muy bien. O sea, Spargo devolviéndome la ilusión esta vez, ¿eh? Le veía un poco de capa caída, pero me está devolviendo la ilusión, ¿eh? Este torneo me la está devolviendo muy fuerte. Wolfen no la mufes. Lo siento por emocionarme. Ya está. Uy, todo el mundo. Ah, todo por saco. Ole. Vale. Y se permite el freestyle, ¿eh? Y se permite el freestyle, ¿eh? Cuarto del Rivals. Ahora viene aquí a explicar un poquito. Bien, ¿no? Bien. 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 Pues no hay Steve, ¿eh? No hay Steve, gente. I do like it though. I think that Spargo has been reading that aerial game very, very solid. I think that this is going to force Acola to play a lot more grounded, and I think that is exactly what he needs to do. And right there, immediately, making that jump in, baiting out that time hazard. No, a ver, realmente es lo que mejor que tiene contra Cloud de Spargo, porque ya ha demostrado de que lo tiene muy bien contra los demás, ¿eh? Si tú no era justo. Qué bueno. Menos mal que tiene límite. Hurt era si tú no. Y con razón, ¿eh? No le ha dado el smash. Pero si la Xbox del smash es enorme. Y no le ha dado porque estaba en el aire. Y se escapa. No me lo puedo creer, ese chaval, la diva ahí. No, pero al menos estoy viendo ya una cola un poquito más. Ah, ya no vuelve. Vuelve, no. Oh, sí que vuelve. No vuelve. Dios. Vale. Bueno, partida igualada. Venga, va. Quiero algo así. Al menos esta última la quiero un poquito más igualada. Aunque gane Spargo, pero la quiero un poquito más igualada. Que no se lo ponga tan fácil, ¿eh? Que si no lo que está haciendo Spargo. Ahí va. Cuidado con Pira. Yeah, trying to do a ledge trap there with the blazing end, which has not been working out super well for Acola so far. Spargo's recoveries have been really consistently sweet spotting, and because of that, just kind of getting around the ledge trap for free. Sí, Snake contra Mystery on Watch ya sabemos que va muy mal. No Western ni una granada casi. Cuidado que Spargo. Los japoneses. Os voy a decir una cosa. Pero los mejores del mundo adaptándose son los japoneses. No vuelve. Es una stock de ventaja, pero bastante temprana. Oh, el forward side.
Oye, una cosa que, mira, Leo no está aquí, pero una cosa que me gustó mucho cuando la seguís, buscando contra Steve los Foresight a propósito, me pareció, oh, qué buena. Espérate, que remonta. Que cada vez que veo a Peter Mitra fuera del escenario, es el momento de que digo, se muere. Pero Cloud también. Bueno. Adiós límite. Fuera. Fuera otra vez. No, pues no. Solo mata uno de quitanieves. ¡Qué bueno! Cuidado, cuidado la pirrandom. Hostia. Me sacó el sombrero de esa jugada. Esa jugada me sacó el sombrero de lo que acaba de hacer Acola. Lo que acaba de hacer Acola ahí ha sido de maestro, ¿eh? Vale, mata. Última oportunidad. Puede hacerlo, ¿eh? Puede hacerlo, pero estuvo muy bonito eso que ha hecho Acola. Vale, buscando el límite ya un poquito. Tiene que hacerlo. 150, ¿eh? Mucho rage. Vamos a ver si le saca partido. Vale, va. Una. Vamos a darle una. Que no, que Acola es muy buena adaptándose. Acola es muy buena adaptándose. Sabe jugar el juego, sabe jugar. No es solo Steve Acola. Yo lo siento mucho. No es solo Steve Acola. Sabe jugar mucho. Este le sabe. Este le sabe jugar. Dios, gente, somos 1200 personas para ver esto. Vámonos. Lo que está haciendo este combate, ¿eh? Este ya está nervioso, ¿eh? Cuando está jugando muy bien ahora mismo. Acola no es como sus este sitio de fundis, ¿eh? No, tiene muchos fundis. Este escenario le va muy bien al Spargo. Con Foresight. Hostia, da tiempo a todo. Uy, no, eso no. Estoy tan tenso a veces que ya hasta el baño con la cabeza. Cuidado. ¡Oh, qué bueno! No mata. ¿Tío salto? Dios, todas las recoveries que le lee todo. Ahí no vuelve, ¿no? No, le ha leído todas las recuperaciones. El Ledge de Spargo ha sido perfecto. No tengo otra palabra para definirlo más que perfecto. Pero es súper clean. Puede Spargo mucha ventaja ahora. Viene el límite en breve, ahí está. Vale, no va a gastar para volver. Parry. Mientras está con el 6P, qué narices. Vale, no tiene escudo, está bugueadísimo. Ay no. Lo mata. ¿Es Bowser? ¿Es el nuevo Cloud Bowser? No, perdón, al revés. ¿Es el nuevo Bowser Cloud? Un poquito más. Qué bueno. Oye, que no lo mata, Que no lo mata. Y lo tiene a tiro ya. Ahí está. Lo tiene a tiro. Soy la vidente, gente. Lo tiene a tiro. Soy la vidente. Lo acabo de decir. Última stock, Last stock, Ya, para que sea perfecto, por favor, Winners Finals. Spargo versus Glutonny. Solo pido eso. Adiós. Fue un placer, Acola, te vas para losers. Fue un placer, Acola, te vas para losers. Vaya manera. Es que encima se saca el clip el tío, Encima se saca el clip. Todo clinardo el tío. Encima se saca el clip. Hostia. Wolf no quiere out para el Grand Final. Sí. Confiamos que se carga Acola.
Pobrecillo. Dios. El heredero de la corona, ¿eh? Yo creo que ya lleva tiempo teniendo la corona, ¿eh? Desde que Leo ya no está donde tiene que estar. Menos mal, os lo voy a decir esa, claro, menos mal, me alegro mucho de que Spargo no haya dejado de... ¿Qué chido eso? No le haya pasado como el Kagaribi de 2 torneos malos, lo abandonó, ha seguido. Se ha recuperado súper bien, ¿eh? Eso también se nota de un año a otro la madurez, ¿eh? Eso se nota muchísimo. Extraño Sonic en torneo grande, ¿está mal? No, no está mal. No está mal, no está mal. Oye, ¿qué está haciendo ese top 8? ¿Qué está haciendo ese torneo? El top 24 fue brutal. Cargándose a los japoneses. Ahora esto. Acola para losers. El único japonés, el losers. Ni Shuto, ni Miya, ni Hurt. Muy loco. Chiro, te das pongo al público, sí, sí, muy heavy. ¿Sabes cuánto cuesta el casco que lleva? $500, Mashu. $500. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando con el pedazo de torneo que nos estamos quedando este fin de semana. ¿Voy a acabar a las 8 de la mañana? Sí, gente, voy a acabar a las 8 de la mañana. ¿Pero me vale la pena? Por supuestísimo. Por supuestísimo me vale la pena. No, nadie se espera el Ouch top 8. La gente espera un Raiders quizá. En lo personal que prefiero que gane o Spargo o Gluto. Uno de los dos. Vale, gente, mientras hacen la entrevistita de Spargo, voy al lavabo. Seguimos. Last time you guys faced each other, it was a 3-1 the other way, so you got to return a favor here today. How you feeling about that? I'm feeling very happy because Acola was the one player that I wanted my run back the most. I was very looking forward to this match, and I really prepared for it, so I'm happy it worked out. Love to hear that, man. You got that get back. I love to see it. Yes, indeed. Yes, indeed. How are you feeling about the rest of the tournament? I think I'm playing good. Like, I'm not trying to overthink too much, but I'll see what happens. But I'm feeling confident. Totally, yeah. You look confident. Your composure looks good out there, man. Keep kicking it. Yes, indeed. Yes, indeed. Kimona, I'm going to be back to you guys. For the wonderful work here. And, yeah, now it's time for me to refresh my energy a bit more, because we're going to have a very wonderful French player here on deck. It's going to be Glutonny on the right against Syrup, the last Steve player we have in this bracket. 8th seed against 12th seed. Let's see how it goes. They're both in winners, obviously, so already going above their expectation we had for them. And yeah, the French crowd is already cheering for them. Yeah, I'm sorry, I can't hear you. There is French in my ear. Yes, they and do. also there's Acabo a de dar crowd una behind. hostia con la puerta, pero no pasa nada. Ahí estamos. Aquí viene mi padre, ¿eh? Vamos, Glutonny. Vamos, Glutonny. For this tournament, it happened a few weeks ago, actually. Yeah, I see it. I see it. You're the one pointing for it, not me this time around. They faced at Cavalier Clash, if I'm correct. It was a 3-2 Se viene Steve. reverse, Sí. by Dudo que Syrup. salga el NES, seamos sinceros. This time around, let's see how No, no ha sido el único europeo. Fue Quick también, pero no. Quick no. notes and tips from some French players, because yeah, you want everything and you did can. They feed him misinformation or information? He went for the good guy to have information about how to be Gluto, I admit. But I don't know if he betrayed his country or not. We shall see it today. But we will see also who comes out on top. I mean, one thing to point out about Syrup is that, you know, there might be some people who Ganitas, have not been watching for maybe like the past muchas year, still have in ganitas. their mind, oh, Syrup, the NES player. Le vean a mi padre Glutonny reventándolo también, ¿eh? NES really like that. Well, Syrup is very heavily invested in Steve, is where I was going to, and has really shot Si es que solo va a ir al Cagaribi, seguramente, al menos de momento. Luego veremos si va a otros. Pero yo creo que va a ir al Cagaribi y luego en verano irá más. Es más factor, seguramente vaya Siski y Andrés también para allí. Wolfe, ¿irán que españoles al Cagaribi? Sí. Siski y Andrés. Qué ganas tengo del Cagaribi, Mejor torneo de la historia de Smash Bros. Ultimate, gente. No os lo podéis perder, Así que si alguno no está suscrito al canal, suscribíos, porque lo que se viene en mayo, la primera semana de mayo, yo no me lo perdería, Yo no me lo perdería, El mejor torneo de la historia, con casi todo
top 100 del mundo en ese torneo, ¿eh? Así que si no estáis suscritos, estamos ya en 7500 suscriptores, ¿eh? Viento en popa, ¿eh? En el canal, viento en popa. Solo falto yo, ya sabes. Pero el delfino pinta mal, la verdad. ¿Vas a ver el Kagari Open? Da por seguro que sí, pero tengo que acabar de hablar con los TOs para asegurarlo y hablarlo todo bien. Porque estoy un poco enfadado por ciertas cosas que estoy viendo. Pero me da igual, estoy muy contento por todos los que somos aquí, así que muchas gracias por elegirme para ver este torneo. Vámonos. Leglu. Gluto, os lo prometo, es que podría ser el mejor jugador del mundo, ¿eh? Es increíble. No, Sirup no va a sacar mis. ¿Vas a aprender japonés para hablar con los tíos del Kagari? No hace falta, saben hablar inglés. A ver, el Kagaribi tendré que levantarme a las 4 de la mañana. Pero ya está. Si no tengo al Poncho. Señor Poncho, digo Poncho, porfa, ayúdame. Y me ayuda Poncho. Ya sabe que yo le ayudo en lo que sea. Él me ayuda a mí con eso. Pero no me voy a poder aprender a japonés ahora. Qué pereza. A veces es mejor verlo aquí que de escuchar a esos gringos comentar. Yo lo entiendo y por eso lo agradezco también. Yo cagaría por más que quiera. Yo, Eri George, si te puedo aconsejar algo para disfrutes para esa gente que no quiera trasnochar y ver todo el torneo, cuando sepáis el horario del top 8, levantaos a verlo. Yo es lo único que os puedo decir. O el top 24. Jugador inglés que está bailando sobre El Wolf me ayuda a emborracharme. Yo lo tengo que decir. Mefi, muchas gracias por seguirme. Yo vería Kagari, pero en LATAM es un horario de mierda. Por eso os digo que iros a dormir y os despertáis en el top 12, top 24, el top 8. Ese vale demasiado la pena. Martín, muchas gracias por seguirme. Los que no queréis quedar toda la noche, al menos despertaos cuando sea el top 8. Yo es el único consejo que os puedo dar. Lo sé, que son muchas horas de diferencia, lo sé. Porque ahora de mierda, claro, es que claro, son pues 15 horas de diferencia. No, Justi ha jugado todo el torneo. Ah, que está fuera. Ah, chao. Como de momento Gluto cobrando. Muy típico contra Steve. Pero tenemos un pedo a favor. La moto, tío, parece que estoy jugando la moto como si fuera la bola de Samus, tío, es increíble. Ojo, buena. Ay, no. Esa ya no está tan buena. Lo bueno es que desde el top 128 por un match de alto nivel. Eso también. O sea, el top 128 ese torneo vale demasiado la pena. Demasiado. Ojo, el México el 5 de mayo es feriado, así que se puede trasnochar. Hostia. Esta es buena. El pedo de Wario que lo tiene a... Ahí lo tiene. Justo. 2 minutos. Justo 2 minutos. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Vale, va. Lo he hecho bien, Gluto, gastándolo ya al pedo. Lo he hecho muy bien ahí. Tendré que hacer como los torneos de LoL cuando ocurren en Asia, haciendo un área de sueño para ver el torneo. Correcto, esa es la buena. El buen 5 de mayo, la independencia de México según los gringos. Pero ya sabéis, si es fiesta en México, gente, qué mejor que ver ese torneo. El 5 de mayo no es feriado. Ya me estáis vacilando. Nadie sabe por el 5 de mayo es feriado. Ah, está bien.
Venga, Steve, no hagas esto. Va, Gluto. Estás bien, estás bien. 3 minutos. En 50 segundos tiene otro pedo, ¿eh? La estrategia esta de Gluto me está gustando. Retrasar un poquito. Porque está a pedo, ¿eh? Realmente. Y tiene mucho rage. Qué pereza con los bloques, Siru, por Dios. ¿Ves? Es que no quiere pegar los bloques porque le puede castigar. Es que le puede castigar. Ah, sí es feriado, pero no usa piensan que es nuestra independencia. Ah, ok. Vale, Gluto, guárdate el pedo, que te vienen 15 segundos. Hay que matarlo ya. Hay que matarlo ya. Buenos días, Mandy. Buenos días, Mandy. Lo busca, lo busca, lo busca, lo busca. No, 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 tú no lo busques. No, no, no. Lo veía muerto, ¿eh? Llega a darle el aire, está muerto. Vamos, Gluto. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. La puta moto, tío. Por favor. Qué pereza, tío. ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Menos mal que le ha dado mal. ¡Ah! No me lo puedo creer. Bueno, va, 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 va. Primera, primera, primera. Venga, va. Respiremos, tranquilidad. Y se vuelve. Nos caemos, nos levantamos, seguimos. Nos caemos, nos levantamos, seguimos. Venga, gente. A ver, ¿sabes por qué el comentador está tan tenso diciendo wey? Porque es Human Bee. Human Bee es francés, como Glutonny. ¡Hola! Me ha puesto idiota ahí, ¿qué cojones? Con lo que puede imitar la voz de Wario. Es que Gluto es otro como Spargo, de que es el único que ha llevado a este personaje donde lo ha llevado. Casi el mata. El otro día casi. Otra vez casi. Venga, moto para allá. Moto para allá. Este escenario ya no le va también a Steve. Ay, no. Da igual. 40%. Bueno, más contamos. Cuidado de Gluto. Menos mal que lo mata. Menos mal que Wario tiene mucha movilidad aérea. ¡Oh! Lo mata, tío. 150 ya. Toma la moto. Es así. Dios, es la bola de Samus, Es la bola de Samus con la moto, en forma de moto, Ahí va. En 2 minutos tiene pedo, Martín, no te he dicho nada ya, Meji. Muchas gracias por seguirme, creo que no os he dicho nada. Le lanzo la moto de golf, ¿te imaginas? Vale, aguanta Gluto. Lo importante que se le estreche en este juego, Me hace raro porque... Se ha librado por la moto. Es que la moto te salva la vida. La moto es vida, gente. Frase muy mítica que suelen decir los moteros. La moto es vida, Nunca mejor dicho, La moto es vida. La moto es vida, mira. Vuelve. Bien. Cogemos moto. Volado alto. Otra stock. Me está flipando que Gluto esté jugando tantísimo con la moto, ¡Hostia! La moto mejor que el yunque, La moto de Wolfen es clave. La gente Míralo. Está pedo. Confiemos. Pum. Va. Pedo Raúl. No. ¿Vale?
Te complica un poquito, pero tiene 2 stocks. O sea, está con ventaja. Tranquilos, gente, está con ventaja, está con ventaja. Y ahora parece que se juega tirando la moto como si fuera... Yo algún día voy a tener un problema de corazón, gente, os lo prometo, ¿eh? Aguanta, Gluto. Echadla ahí, por favor. Qué buena. Vaya combo. A ver la moto. ¿Dónde está la moto? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la moto? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la moto? Míralo. Está jugando con las bolitas. En vez de bolitas, ¿eh? Como Siski. ¿Dónde está la moto? ¿Aquí o aquí? Fuera. A ver la moto, No, vale. Se ha curado un poco. Suficiente para moverse. Perfecto. 170%, ¿eh? Que no se quiere mover el Steve. Bien, Gluto. Vuela, Steve. Vamos, Lu. Jesús. Oye, lo de la moto. Esta nueva estrategia de Glu. Me güey, gente. La nueva estrategia de Glu. Esta me está pareciendo una... ¿Qué es, gente? Ya sé por qué es. Ha aprendido a jugar con las bombas de Link para hacer estas strats con la moto. Cerebro galaxia, Glutonny. Cerebro galaxia, Magnifique. Vale, va. Este escenario no les gusta nada a Gluto, eso lo tengo bastante claro. Era Sirup tampoco. Gluto, un error. 50%. Vámonos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Y lo que me queda aún hasta las 8 de la mañana. Ni Valentino Rossi se imagina así, ni Mar Márquez. Madre mía. De aquí a MotoGP, Glutonny, Bueno. Queda Marlin. Yo le he dicho, Glutonny está jugando muy bien. Glutonny está jugando muy bien este fin de semana. El entrenamiento con Link está funcionando con Wario. Vale, ¿se va a morir? ¡No! ¿Cómo le pisa el culo a Wario? Es increíble. Vale, sal de ahí. Vale. No. Bueno, worth. Muy worth. Toma moto. Es que es demasiado gracioso, tío, ver cómo le está tirando esto. Es demasiado gracioso. No para de coger la moto. No quiere que se la roben, Ya está. Tiene pedo. ¿Vale? Era un pedo como una casa, eso. Útil pedo, Cuidado. Vale. ¿Te lo vas a guardar, Gluto? Lo vas a utilizar. Bueno. Vale, pues Jesús, lo tenso que estoy, Es que es ver un Steve en pantalla y lo tenso que estoy contra Gluto. Vale, la moto. Toma la moto. ¿Quieres moto, niño? Cómprate una. Dios, tío. ¿Te gustan las motos, chaval? ¿Te gustan? Pues cómprate una. Ahí viene. Hostia, no me gustan, son las carretillas de este hombre, chaval. Nada, de momento está muy bien Gluto. O sea, mientras esté con una stop por delante, está bien. El problema es que usted... Ay, la misma stock. Si está en la misma stock, cagadón. No. Ahora es cuando me problema. Pero tenemos pedo. Pedo on fire. Pedo a quemarropa. Vamos. Lo está buscando. Está por... Muy tarde. Vale, sigue muy bien. Está ahí bien, pero sigue muy bien.
Hostia. Está desesperando. No tiene materiales, ya puedes correr, Gluto. A por él. Oh, no. ¡No! Me pillo con eso. Mi novia me va a matar hoy. Vamos, Gluto. Joder. Qué manos que tiene este hombre, ¿eh? Qué manos que tiene este hombre, ¿eh? Vale, es francés canon, sí, sí. El motero supremo, ¿eh? I wrote an essay on Jeanne d'Arc once. Did you? I did. And you forgot the name. Forgot her ¿Te name. gustan las motos, niño? Pues cómprate una, ¿eh? Imagine that. Carretilla. La carreta de Mike. La mierda. La moto. It's tough being me. Gotta tell you. All right. So, we talked El about poder motero, ¿eh? we won on PS2. We fought on Hollow Bastion. Vale, va. No nos confiemos, no nos confiemos. No nos confiemos, ¿eh? Pero sería muy feliz de una Winners Final entre Spargo y Glutonny, ¿eh? Sería muy feliz. El jugador estadounidense bailando sobre la moto de Gluto, ¿eh? Patrocinados por Harley Davidson, la siguiente. A ver, será el de Solari va a llamarles. Harley, mira, mira. Venga, va, es la gente. Escandalosos que son los franceses, ¿eh? Los españoles también lo somos. Bueno, los mexicanos también lo somos. Bueno, y los de LATAM en general también lo sois. Venga, va. Una más, Gluto. Una más y lo tenemos. Una más y lo tenemos. Y luego Zomba. Zomba tiene trabajo, ¿eh? Hostia, me flipa que la moto se lleve por delante de la TDT, ¿eh? Ahí, cúrate del 0%, Gluto. Vale, daño. Dañito, vale. Mira, y me hace gracia porque, joder. 80%. Se la curra a la mitad que el otro. Y 80%. Hostia. Sí, el otro. Buah, le ha abierto, envía para arriba, le hace reset con grab, 40%. El otro, te abro una vez. Útil, útil. Es más, 80%. A ver. Bueno, sí, es Bandy. Oh, no se muere. Muérete. Oh, era buena. No se muere. Vale, moto, volvemos. Backer. ¡Oh, qué buena! Vaya baiteo. Se pensaba que le iba a tirar otro backer. Yo creo que, os voy a ser muy sincero, creo que va a pasar lo siguiente, ¿eh? Bomba. Tiene moto, vuelve. No le ha roto el bloque con el AP. Hostia, qué duro. Yo creo que lo va a pasar lo siguiente, ¿eh? Va a ganar Gluto. Lo tengo clarísimo. Va a ganar Gluto. Zomba tiene que ganar a Syrup y luego tiene que ganar a Acola. ¿Confiamos en Zomba? Vale. Tiene pedo. Buenísimo. Ahí va, pedo. Una más, Gluto. One more stop, Gluto. Vamos. Ahí está. Está jugando de bien Gluto. El que decía que Gluto no podía ganar. Si es que ya Mkleo dijeron que Gluto podría ser el mejor jugador del mundo. Y yo es que no dudo esas palabras, porque yo también lo pienso. Ush, por los pelos. Vale, pero no se ha muerto, qué raro ha sido eso. Pensaba, digo, hostia, no te. Vale. Tranquilidad. ¿Te gustan las motos?
No. Vale, relax, Gluto, relax. Recupera pedo, recupera. Ya está. Y es que es buenísimo este hombre. Y es que es buenísimo. Y es que es buenísimo el putísimo Gluto. Bueno, no. Buenísimo. Venga, Steve para losers. Los dos Steve para losers, ¿eh? El bien gana un día más. El bien gana un día más. No, Witch aún no se ha terminado. Pero bueno, que vaya bien el trabajo. Look at the play with those items. Gluto is the warrior that kind of made it more popular to use those back as an item, you know, not just Vale. a tool to get back on the stage. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Va a tener Acola Ouch. Me gustaría confiar en Ouch, pero aquí sí que lo veo fastidioso eso, ¿eh? Es verdad, al menos no va a haber Grand Finals de Steve. Gracias. Gracias. Lo de la moto sí es increíble, ¿eh? Niño, te gustan las motos, le vamos a llamar a esa técnica, ¿eh? Niño, te gustan las motos, pues cómprate una. Torrente reference, joder. No, ya hay Grand Final. Hoy se acaba el torneo, por favor, déjenme descansar. Pero sí, esta técnica de la moto, no utilizarla así de esa manera, nunca se la había visto a Gluto, ¿eh? Nunca. Niño, te gustan las motos, lo peor de todo es que es algo que diría Wario. Sí, la verdad que sí. La verdad que, míralo, el Sparg es increíble, tío. No tiene ni marca ni modelo, lo más parecido sería no Harley Davidson. Pues me gustaría ver una Acola versus Gluto para ver la diferencia de Steve. No, déjalo tranquilo. Ya ha sufrido suficiente un Steve, ya está. Luis, tienes la bracket abajo, en el vídeo, abajo. Pero bueno, ahora va a tocar Ouch contra Acola. Ahí lo tienes, mira, ahí tienes la bracket, ahí la tienes, perfectísima. Estamos tensos hoy, gente, estamos tensos. Vaya top 8, Solo un japonés. Glutonny está jugando de Cristo. Spargo recuperando el nivel. Ouch la sorpresa. Zomba en silencio, pero va haciendo. Everything I can, talking to people, practicing with people, thinking of what happened last time, watching VODs, talking with my coach, literally everything. Word, yeah, you went through had to, you know, check all your T's, dot all your I's, absolutely, you know what I'm saying? That was seriously really good work. ¿Quién es el coach de Gluto? Seriously. How are we feeling about the rest of the Espero que no sea. Well, now I have Spargo, so it's gonna be a really good match. I love playing him. Even if it's really hard to play him, I will do my best and I will try to win. Absolutely, it's going to be a lot of fun for us in the crowd. I can't even lie. That's a great matchup. So I'm happy that we're getting this one absolutely tonight. It's going to be so yo lo digo, mira, el mejor Steve del mundo es Krebsale, pero hay Krebsale, perdón. Acola, perdón. Ya de Mario. Pero Susu es increíble las tramas que hace. O sea, las tramas que hace Susu no se las he visto a ningún otro Steve. Ninguno, Me he equivocado. Mi cabeza. No, Krebsale no. Va. He corregido al momento. Bueno, pues otro Steve. Oye, estamos felices, Los Steve perdiéndose. We have seen Wolf put up his best performance at a major in a very long time, and who better than the person from his hometown to put this. Ya te digo, yo los combos y las tramas de Susu son las del mejor Steve del mundo.
Wolfen, vete de esto, no sabes nada. Vamos. ¿Estás bien? Vale, vamos a ver, Ouch. El héroe local, otra vez, contra el top 3, top 3 del mundo. Ole. Aquí sí que saca el Steve, Aquí Piramidra ya no, Yo también dudo que gane Ouch. Ojalá. No, lo de Gluto con lo de la moto. Ha pillado una estrategia que es lo que te digo, cada día este juego me sorprende más. Y lo de Gluto esta vez ha hecho que Wario tenga un level up suficiente para hacerle frente a Steve. Es brutal. No puedo creerlo. Doble bloque de Steve. Vale, va. Cuidadito con Ouch. Triple, Triple salvada, Que sí, le ha matado 4 veces. Ay, no, 50. Sal de ahí, Ouch. Ouch, sal de ahí, 90%. Sal de ahí, vale, va. Me ha gustado. Lo que le ha hecho en un momento, que ha sido 2 interacciones, 3 máximo. En 3 interacciones lo ha matado, Mejor me callo, sí, mejor cállate. Vale, buena. Tiene que matarlo pronto. Ay, si fuera el de Snake. Vale. No mata. And Ouch is sliding on the ground as if you were on ice. Forward there is not going to be enough, but at 166, back throw from just about anywhere on the stage. Ouch, venga, Ouch. Venga, Ouch. No tiene nada mal, ¿Qué tal eso? Mkleo buffas Wolfen, buffas te takes. No. Vale. O sea, parece. O sea, yo me quejaba de 2019 cuando empezabas a jugar a 60% porque Paloneta te hacía 4 negs seguidos. Pero si con Steve la cosa ha empeorado porque empiezas a jugar a 80%. Oh, Dios, qué bola. Vale, primera partida, vamos a relajarnos. Primera partida. Siguiente. Respiremos de nuevo. Nos caemos, nos levantamos otra vez. Gluto lo ha hecho. Ouch, si es capaz de hacerlo. Y box del back es brutal. And Watch is just nodding like yes. Watch knows you understand. Big shoutouts to Watch, by the way. A mí me ha flipado lo del principio y le ha matado 4 veces. Y les ha salvado 4 veces. ¿Cómo pasó eso? Pues Jesus, porque Glutonny es Jesucristo. Y ha descubierto la técnica secreta contra los Steve, que es la moto. Y Mkleo, pues en su casa, seguramente. Cuidado. Hostia. See, I think that the big thing that separates these two right now is that 81%, that means that advantage state went really, really well for Ouch. For Acola, that's Tuesday. Vale. Pero he dicho, hostia, son las 6 de la mañana, ya va a salir el sol en breves. Da un smash de Wolf que atravesó él. Bueno, también Zomba tiene que ganar a Acola, Cuidado. Ay, a Siru, perdón. También tiene que ganarle, que no es fácil. Here comes the damage. Oh, what the hell? It's actually Sunday. The hell are you all coming on? It's called a callback. You'll learn about it someday.
Pixel, pues un día más en la oficina. ¿Qué puedo decir, no? Acola still hunting for that point in the sequence where he will get it, but Ouch finding that up smash out of shield. Frame 10. That was very smart. Vale, fuera, no matan, pero fuera. I think that the anvil broke just on timing alone, but I think it did. Menos mal que Fox Wolf tiene una velocidad aérea muy buena. Y le va muy bien contra Steve, porque Steve en aire todo lo que cabe, eso, no se mueve tanto. 170, ¿eh? Llega a darle del Q y estaba muerto. Ahí ven. Y esto está muy mal para Wolf. Esto está muy mal para Wolf. Vale, igualado de nuevo. No, igualado no. Esto está para Steve de momento. Vale. 40, 50, 70, 80. Vamos, un poco más. Casi 100. Lo tiene muy bien, ¿eh? El down smash ese. Es que tiene... Aunque no tenga materiales. Vale, fuera. Fuera otra vez. No take. Vale, va. No puedo caer. Dios. He knows. Did I miss something? What the hell is wrong with La Canadian? producción, me cago en todo, producción. Que sé que quiere ser Popov, pero no es el momento de Popov, es el momento de que hasta que ponga game, no esto. Cuidadito con Ouch, ¿eh? Cuidadito con Ouch. O sea, si esto pasa ya, no sé. Steve dentro de cabe aguanta muchísimo. O sea, no es que pese muchísimo, pero joder. Peña como está. La peña como está de fuerte. Sí, ganó Glutonny. Para los que no confiaban en él. Yo confiaba al 100%. ¿Qué? Me queda loco. Las herramientas, esto no lo sabía. Las herramientas de Steve cuando se le caen pueden pegar cuando está en la animación de cayéndose, porque le ha pegado, ¿verdad? Mira cómo se mete, ahora quiero jugar Steve. Fue el puño del Steve. Ah, vale, me he quedado loco. ¿Cómo me ha dado? Hanging on indeed, and my sanity is also barely hanging on at this point. Roll through the minecart classic. Uncheckable back air with the gold pickaxe though. Where are we going? Now brawl. This is actually rather intimate. Hey, welcome to my house. Mira, yo lo digo así, claro. Oh, no. You're not going back. No. You're not going back at all. Nobody's coming home. Hablando de combo contest, la que le acaba de hacer de momento. Dale ya, por favor. Lo que fue eso, Vale, daño. No, ese daño no lo quiero. Drifting back, trying to catch Acola on an approach. Feedback fair is usually so safe for Wolf, and if you're lucky, you can even get a combo started off of it. If you get it while landing, if that was even stocks, Ouch could have potentially gone for a Wolf flash, but because you're down, pinta mal, pero hay que animar hasta el fondo. Do it, no, don't. Do not. No free games. Cuidado si lo mata pronto, cuidado, Lo veo muy complicado que le mate pronto. Sí, es verdad. Pero... Vale, diamante jodido. El baque. No, hombre, Ouch. No, hombre, Ouch, eso no. Eso no, animal. Fancy seeing you here. Is this your house? Bueno, va. Muy duro, muy duro.
Going up 2-1. Sí, la ha liado que flipas. La ha liado muchísimo. Bastion for Canada. I know the crowd does not want to see that happen. Yeah, it's not going to happen. Ouch does have the crowd support indeed, and he does also have the stage selection. Look at the crowd again. They are all here to support DJ, to support Ouch, who is Eso es already Mashu, had trabaja. the run of his career. Historia competitiva, todos los personajes. Los quiero para el mes que viene. Trabaja. Duro ver cómo a ver, es normal. Es el de casa. ¿Cómo no van a apoyarle? A snowballing matchup, to be sure. Again, making a comeback Es algo as a completamente one player normal in eso. this matchup. It's very, very grueling. You have to make so few mistakes because the ones that you do can get punished so hard. Trabajamos TM, ¿no? So, Ouch can no longer Ya ganas de ver ya el siguiente vídeo. It's not in this set. We'll go to Battlefield for game Au, number au, 4. au. Indeed, and we're going to have platforms, so more opportunities for him and Acola to juggle with their opponent, I guess. Joder, empezamos fuerte. Empezamos muy fuerte. Hostia, no digas alto, Bueno, buena vuelta. A little bit too aggressive on that edge guard, actually, though. He still didn't take a single damage, so I can't even say, oh, you did it wrong. It did let Ouch back, but I guess past that, nothing really. Always got to watch out for Steve blowing himself up right there. 115%. Ouch finally gets beat back on solid ground. Gets something on the board. Falling Hostia, bare razón, leads to viejas. a Ya lo he lot. quitado. That was one of the most perfect combo he could go for at those percent. Seems like he is Vale. back into the game. Oh, the block stopped Ouch from actually getting a Es que ese conversion Baker off me the da landing tanto miedo. El de there. qué bueno. Sudden, though, El de this is Wolf. starting to look real doable for Yes, Ouch to it take the is. lead. Except the block Era here will buena just leída. cancel all his momentum. Will he be able to just try to press him a little bit more? The air throw will not be enough to get it killed. The down throw will miss. Sigue sin matar. ¿Cómo vuelves? O pues así, bien vuelto. Cuidado, cuidado, cuidado el Baker. Cuidado el Baker del Wolf. Yeah, if you're Gluto, you can go down and Cuidado el Baker de Wolf. Cuidado el Baker de Wolf, lo he dicho. he just jumped out the bank and get greeted by a backer in the face. Y ese Baker, tengo pesadillas con él desde el día que salió el juego, Tengo pesadillas con él desde el día que salió el juego. Assurance. The blaster, if you're at close range, can break the minecart. If you're at far range, it doesn't. There is a damage. Sí, Big D fall-off as participó, it pero travels. But Ouch did have lo echaron that, fuera. close enough Bastante, distance, bit of a o hace daredevil, bastante. but is able to take out that piece, Ayer, put para it ser into scrap. exactos. Yeah, keeping his calm and just shielding those Bueno. minecarts one after the other. Bueno, He's va. going to finally have to bow Un down poquito de here. ventaja acaba de sacar, He pero Ouch 1% está already on that muy close range. sólido, That's not much, but hey, that's still enough to just try to keep your momentum going. No, 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 no. Vale, va. Menos mal. Da igual. Block that Acola put up to try to pretty mess up Dios santo. Ouch's movement to get in. Did mess up the combo a little bit, so taking a blessing in disguise. Qué bonito ha sido eso, Dios. Battlefield has those real tall ceilings. El broche de oro hubiera sido que hubiera matado. Pero qué bonito ha sido eso. Otro Baker, otro Baker, otro Baker. Acola taking his Taking time. his time indeed. Death comes to us all. Venga, va. He actually Buenísima. rang the death knell bell. Cuidadito que tenemos un 2-2, que no siga así. Don't tell me the day that I'll die. I like to be I like to be Ser el rey de los teams sirve de algo, Ay, no. tomorrow. I'm getting on No the mata, bus. vale. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No Out mata. of my control. Carajo, no. 51% on the last stock of Acola here. Another blasters are going to be used. Obviously, you just Bueno. want to ramp up more percents. El fire de Wolf, Again, using those Hostia, le ha rozado y adiós. there from Ouch, and it does get punished. But still no diamond for Acola. He Tendrá can ganas de still jugar do Wolf, something out of it. Ouch, already on the go. Es que Wolf para mí me parece muy bonito de verlo. They are still quite powerful, but does not pack nearly the same punch. And Ouch with this percentage lead does not have to go fast. Back air. Dos, We are dos. going to game 5. Behind you, nothing against 2-2. you, kid. Back air will be enough 2-2. Ese Baker como está, and bring this set Cómo los mete este hombre. Humming, this is a miraculous Vale, va, run va, from va, va, Ouch. va, va. Not only just coming out Va, of va, the va. woodworks unexpected, we all know Joder, gente, es que Ouch, después we de knew that he tema was de going to esta, perform well. This has been beyond our la de expectations Zomba, and is looking to go even Zomba Sirup further y beyond. luego la Winners Final. Let's see if he can make it. Let's see if he can make the upset of a El Baker century. dominó 2019, está de vuelta, Obviously being stressed about the whole situation. Where will he bring his opponent? He's going to be on Hollow Bastion. All right. What's new
No, no. Japón no había sangrado tanto nunca desde no sé cuándo. ¿Nunca? Menos mal que te he quedado. Este sí que sabe, ¿eh? Yo lo digo así, claro. O sea, después de lo que está haciendo Ouch, se merece ganar el torneo, ¿eh? Tiene una dura run por delante, ¿eh? Pero se merece ganar el torneo, ¿eh? Oh, no. No mate. Tío, cómo los clava los IP es increíble, ¿eh? Vamos que emociona. Me emociona mucho. Acola has just not adjusted to this pace from Ouch, somebody who is willing to throw out the unexpected options where you expect somebody to be less aggressive, to have some sense of self-preservation. Ouch has none. Ouch only sees a path to victory and sprints down to the Se asume el daño, sigue asumiendo. Ya no se asume tanto, pero bueno, vamos. Yo no creo que Wolf tenga escenarios malos, la verdad. Entonces, yo creo que cualquier escenario le puede ir bastante bien. Ay, 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 ay. Es que el diamante, tío. Déjeme sola, neta. Sí, ha empezado muy tarde, retro. Vale. Se está esperando el yunque. No. Sí, eso es verdad. Eso me acuerdo, que lo dropé de una vez. No mata. Huevos. Huevos acaba de tener el chaval. Vaya huevos acaba de tener el chaval. Tirarse con el 6 ahí. ¿Y cómo acaba de entrar? Dios. Una más. Cuidado. Dios, 2 golpes, 40%. ¿Vale? Arriba. Wire. No quiere tirar. Lo tiene muy bien, ¡Oh! No lo va a salvar, me cago en todo el puto bloque, le va a salvar. Vale, va, seguimos. Se va. No nos confiamos. Lo tiene muy bien, pero no nos confiamos. Tenía que haberse muerto ahí, pero el bloque otra vez, un día más. Oye. Aguanta. Uf. Vale. Vamos a estar viendo bien, me cago en la puta. Fuera. Dios. Es putísimo Dios. Se merece este torneo, este chaval este chaval, ¿eh? No tengo más palabras. Es putísimo Dios. Acabo de pegar un aplauso. Que si os ha despertado mi novia. Este chaval es Jesucristo. Hostia. Riddle's Who. Lol. At a moment like this, Ouch continually seems to be at the end of his rope, and yet somehow is able to stay on top. The hopes and dreams of Lo que acaba de hacer este chaval no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido lo que ha hecho este chaval. Qué top 8 más loco, gente. Qué top 8 más puñeteramente loco. No, lo del Saipi. Ese Saipi le ha dado la partida. Ni un japonés queda en el top 8, ¿eh?
Pero solamente, ¿sabes qué pasa? Que a Wolf se le ha pelado todo eso y ha hecho side Packer y adiós. Pero lo que acaba de hacer Ouch, Nada, Wolfing, ¿quién te dijo que pagaras los 50 euros que le beso? Sí. Esto fue entre ML41, mi novia y Manuel. Que Manuel seguramente estará ya, no sé si está aquí, pero está durmiendo. Manuel me echó la bronca. Me dijo, Wolfing, creo que estás siendo muy egoísta. Queremos pagar y ayudarte para hacer este torneo. A Manuel, vamos. Aquí estamos, Manuel, un grande. Fuiste uno de los determinantes para que hiciera el torneo. Te lo digo así de claro, yo soy sincero. Así que muy agradecido siempre, Manuel, por todo el apoyo que me das. O sea, mis 10. Joder, mi corazón, gente. Mi corazón, gente. El canadiense, cómo la está liando, Nos ha callado. O sea, yo quería confiar, yo le he dicho, vamos a confiar, pero nos ha callado la boca a todos. I'm just so happy to see this character back and doing what it's doing. I know this crowd is happy too. Crowd, are you happy? Are we happy out here? Is this not what you wanted, British Columbia? Vaya upsets que ha habido en ese torneo. Shooton fuera. Miya fuera. Acola fuera. Mefito, muchas gracias por esa donación. Muy agradecido. Why is there a Yoshi in the middle? Oh, I remember that Yoshi. That was where I'm sorry. You're close enough. Yeah, a bit slightly too late though. A ver si ahora a Ouch le pagan torneitos, me duele todo, me duele la espalda de la tensión que llevo encima. Dios. Bueno, ahora hay otra misión. Que es igual de importante que esta. Ahora hay otra misión. Y es que Zomba tiene que erradicar al último Steve. Zomba tiene que erradicar el último Steve vivo. Yes, that one is going to be kind of a blow, but yeah, I guess the momentum kind of shifted the moment he lost against Spargo or something. Yeah, I mean, you play against the person who has historically been your demon, and then Es increíble, lo prometo, gente. Tengo la espalda hipertensa de estar ahí todo el rato. Bueno, Zomba, villano es turno. Manuel. A tus pies, Manuel. Muchas gracias por todo. Y por todo este fin de semana, a todo el mundo que ha donado, que me ayuda un montón a pagar esos 50 euros, que... Todo, gente. Todo. Sois unos grandes. Y sobre todo, cuánta gente somos hoy, Todo el rato una media de 1200 personas casi. Qué locura hoy, Creo que el torneo con más media que he tenido en la vida. Todo el rato 1000 personas. No os merezco, gente, no os merezco. No os merezco. Sí, que Ouch es el erradicador de japoneses, Ouch, es increíble. Y Ouch no va al Kagaribi, ¿te imaginas que ahora con lo que gana esto va al Kagaribi? Sería increíble, Increíble le gana a Ouch, ¿no? No tengo flores, Marx. Lo siento. Te perdono por todo, tío. ¿Qué he hecho ahora? Uf. No, yo hacía tiempo que no estaba tan tenso por un torneo, Es que creo que uno de los mejores top 8. Yo creo que me animaría a decir el mejor top 8 top 8 del año, El mejor top 8 del año, Es que mi energía positiva está siendo más fuerte que la negativa, la neta. Sí, el set empezó muy feo, Ahora, el villano contra el personaje villano, A ver quién gana ahora. Again, historically, Syrup's main as of now. Other side of losers quarterfinals is getting kicked off right now. Zomba victorious against. Y lo digo muy claro, me alegro mucho que Occidente se esté poniendo a la par con Japón. Veremos el Kagaribi, ¿vale? Pero
al menos que ya no sea, vienen 10 japoneses y 5 o 6 se cuelan en el top 8. O sea, me alegro mucho, ¿eh? Es verdad, esto es cuando el villano de la primera temporada vuelve para unirse a los héroes a vencer una amenaza mayor, pero por el momento empieza bastante mal la amenaza. Zomba lleva sus chupetos en el cuello, siempre los lleva. Yo creo que es su amuleto de la suerte. Siempre los lleva. Creo que esta vez no, pero... Que sí, de Stephen. El Zomba, el pobre, tiene que estar cansadísimo ya. Shut down that movement from a long distance, and of course having a transcendent projectile that can, take out those blocks so easily can be really important. Dios, el Power Ranger verde es Zomba. Jesús. Sí, Steve es capaz de matar a 0% y te va a matar igual. Sí, de momento a Zomba le están dando y como bien decís, no son consejos. Joder, ¿le va a hacer un tristock como una casa? A este paso sí. A este paso lo hace un tristock, sí. But the damage has been done already. I do not see how Zomba can make the comeback here. We have Diamond on the side of Syrup too. Yeah, and that means that this game can just end even sooner than expected. 96 after that back air, and Syrup is going to continue to just build up those resources. And that's because we know you can't count out Zomba until that red screen pops, and there it does. Very dominant game one from Syrup. Can we talk for a second about how this up smash kind of scoop you up from wherever you are on the stage? Yeah, if you're in that minecart, you're all but getting sent to that top blast zone. There's really no chance to escape. Zomba, I mean, even though, Cuando sí que tengo un sit decente, me ayuda a llegar lejos. No lo tengo yo tan claro, veremos. Es que más que el seeding es la bracket un poco, en plan, los matchups que le toquen. I believe it. I could be convinced. Are we going to Holo Bastion? Seems like I do remember, recognize the music. So yeah, Holo Bastion. Sí, el problema es que al único que le estaba sacando Syrup el NES era Hurt. Dudo que se lo saque alguien más. Hora de España, las 6:23 de la mañana. All right, let's see how this one goes. Are we going to shift anything, change anything on the game plan on side of Zomba? For now, we're still getting on the aggressiveness, and we remember those attempts to go for the downer right before. He did it again. A Spargo ya se lo ha sacado, recuerda. Ah, bueno, también es verdad. Could try to do it against Syrup. I do not think it would work. Wow, perfectly timed. Sí, es que llega a top 8 muy rápido. Sí, ¿no? Es misión muy imposible, pero ojalá. ¿Qué horas en Canadá? Pues serán las... empezaba a las 7 de la tarde, el top 8. Pues serán las 8 o así, más o menos. Daniel, tienes la bracket fijada en la descripción del vídeo. Motivesar, muchas gracias por seguirme. El seeding es la posición en la que te ponen los organizadores de en qué posición crees que vas a quedar. Que en este torneo no ha servido de absolutamente nada, porque el seed 1 ha quedado fuera del top 8, muy loco. Ok, lo mata. Oye, muy bien Zomba ahora, muy bien Zomba ahora. Definitely saw them, dealing a ton of damage. Went out of our way to point it out in that game one, but definitely on game 2. No, y solo falta que gane esta partida, o sea, este set Zomba y ya sin Steve. O sea, es mágico. Es uno de los mejores top 8 que podrían pasar. Es mágico. La próxima de abrazo de torneo, sí, en México. El Best of the West 3, que ya me han dado permiso. El Best of the West 3. Muy agradecido a los organizadores.
Opa, opa, vaya sniper. Sí, tú no la Hur, sí. Piensa que Hur ganó el año pasado ese torneo. And no matters left again for Syrup. Down throw into up tilt into up air. Is it going to be enough? Yes, but Me da igual. Yo prefiero que gane Zomba aunque luego sea matchup. Que, oye, tiene que demostrar si es bueno, pues que lo demuestre también contra Zomba. Pero bueno, ganando ya Acola ha demostrado lo que no está escrito. ¿Qué pasa si le destruye la mesa de Steve que tiene que sacar otra y gasta materiales? Pero ¿qué pasa si le estoy dando la mesa? Pero vamos. 1-1, estos dos. Es que en verdad, claro, ahora me pongo a pensarlo. Esta batalla es para ver quién es el mejor estadounidense. Porque Glutonny Francia, Spargo México, Ouch Canadá y queda Syrup y Zomba, ¿eh? Es una buena pelea, en verdad. Vamos a poner banderitas con estrellas, ¿no? En el fondo de pantalla. No, necesitaba calentar Zomba, pero bueno. No nos relajemos, que Syrup como Steve ha mejorado muchísimo. We shall see now. For now, slight lead for Syrup. Seems like we are going to have the pattern of the first game this time around coming up. Yeah, definitely a big early Syrup. Eso sí lo voy a decir, gente. Hoy voy a dormir bien, ¿eh? Porque con toda la tensión que llevo ahora mismo encima, luego lo voy a soltar y voy a morir. A ver, ¿Pueda? Creo que poco tanto por ciento, ¿eh? ¿Muere? No muere, está a 90. Tiene que estar a 110, 120. Eso sí que mata. Eso sí que mata. Eso sí que mata. Si Syrup gana lo tendrá mucho más fácil. No creo que lo tenga fácil con ninguno de los dos. O sea, recordad que Syrup juega muy distinto a Acola, aunque sea Steve. Esos ahí, Susu, de la interacción hubiera sacado 90%. Que sí, que Ouch hoy es su día de demostrar y es capaz de matar a Zomba o a Syrup. Stuck on the platform because of the awkward placing of that block. Maybe he was actually using the platform to go for the nares because he did manage to connect that hunting afterwards here. ¿Cómo le fue a Gluto? Pues está muy del final contra Spargo. Sí, Daniel, voy a ir a ver la película de Genanger porque acompañar a mi novia y para reírme, simplemente, de ver lo que van a hacer con esa película. No, para mí Ouch ha demostrado, o sea, no hace falta que demuestre más, pero oye, si lo hace un poquito más ya, estará bien, ¿eh? Si lo hace un poquito más, estará bien, la verdad. Estará muy bien. Hola, animal. No mata, pero menos mal también te digo que no mate. Porque estaba muy poquito de tanto por ciento. Este sí que mata. Zomba, Zomba. Peligra, Syrup in control of the set right now. Looks like we might be seeing a little bit more Steve for a little while longer because Zomba being put down on Sí, don Salamandro, ya estamos en más de 7.500 suscriptores en el canal de YouTube. Soy súper contento, gente. Y para toda esa gente nueva que llega, que somos más de 1.000 personas, si os está gustando, si os queréis suscribir, yo lo agradezco. Es gratis. No la he visto la película Blanca Nieves, la última. Vamos a ver. Sí, no solamente los combos, sino también cómo ha jugado con la moto. Cómo le estaba haciendo la vida imposible a Syrup con la moto. Wolfen, ¿tienes algo pensado para una especial de Midcast? Tengo alguna idea, Alexis. Tengo alguna idea. Seguramente el día que llegue a 9.000 empezaré a trabajar en ella.
¿Quién es Monte? El mejor Mystery Man Watch de Estados Unidos. If you pick Steve, you are making the game easier. You know, I think this might be a good time to bring up my theory. No. Come on, did you wait to the end of all block to just go for Quiero your confiar theory en Zomba, que nos va a dar un Game 5. Regardless, not relevant at the moment. Es complicado, pero joder. Snipings. Zomba not able to connect the back air. No, nor the Nair either. A little bit too slow on the startup. Yo de verso me gustaría un Smash 6 nuevo, pero tiene pinta, a no ser que si Sakura está trabajando otra cosa, va a ser un Smash Bros. Ultimate Deluxe. Muchas gracias, hombre. Hombre, muchas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos, gente. Muchas gracias, Nino. Y Andros, lo he dicho los dos. So far off stage, I'm not sure what Syrup is setting up for to get hit by that, but does set up the big F smash. Monte será el segundo mejor Mystery Man Watch del mundo pronto. Si Meister no reacciona, sí. Si no reacciona Meister, sí, la verdad. That's only Wood waiting for him, and some iron, yes, sure, but that diamond is still not there at all for Syrup. Okay, nice up smash. No, okay, just going for the class C up into a last fair. Mientras me están dando bolsillo, yo no me quejo, ¿no? Trying to catch a flying rob. Okay, I get you. I like that Zomba is keeping himself basically in a place where he can react to, hey, if Syrup builds and he blocks right there, try to approach, and he just, you know, push that up B a little bit higher, get away from him, and then... ¿Cómo mantienes la energía viendo a gente jugando en Smash? Pues porque veo, me emociono, me gusta comentar cosas, hablo con vosotros en el chat, un poquito de todo. No pinta tan mal, para Zomba. Es que cuidado con el AP Smash de Steve. Que son 10... ¡Hala! No, Zomba, no, Vamos a ver, Game, muchas gracias por seguirme. Wolfen explica la final del Sparg0, es que qué cabrón. Ay, no, esto, Zomba fuera. Zomba está más fuera. Kurosaki, voy bien, de momento, voy bien. De aquí un par de horas te lo digo, a ver cómo está. Estoy de esquizofrenia ya a las 8 de la mañana aquí en España. Yo me despierto desde la 1 o así. Unas cuantas horas. Hay que ganarse el pan, gente, hay que trabajar. Zomba lo está intentando también, pero... O llega la Pirge. Seguro que haciendo ese side no vaya. Adiós. Se muere. Ahí está. Bueno. Pues Zomba fuera. Sigue habiendo un Steve. Sigue habiendo esa misión de matar al Steve. Se me fue Zomba. ¿No tienes que trabajar hoy? Sí, Kurosaki. Tengo que trabajar hoy. Por la tarde, pero me toca trabajar. O sea, va a ser, me iré a dormir, me levantaré, comeré y a trabajar. Ouch tiene una misión ahora, Ouch tiene una misión ahora, in the top 4. We didn't even mention that after Acola got knocked out, but despite the overwhelming representation in top 24, the last 4 players left in the bracket, all todos títulos eliminados. Bueno, puedo entenderlo. En el fondo no me he entrado Spargo, tengo la esperanza de que gane el Steve. Está el torneo dice de top 5, no puede estar aquí, que va a top 8. Me alegro, oye, top 5. Pues muy bien. Japón fuera del torneo, queda un Steve vivo. Zomba fuera. Bueno. Un verdadero villano de general, que Steve gane, ¿no? Sí. Yeah, ready to go home indeed. Let's now see what we're going to have. Do we have a... I think we're going to wait a bit more to have the bracket and all this fall now. I think it's the end of our block, isn't it? Bueno, ahora seguramente, por mis cálculos, van a hacer una pequeña pausa. Van a hacer una pequeña pausa para cambiar de caster. Ahí está. Si Syrup lo gana significa que Syrup es el mejor que Acola. Simplemente juegan muy diferente.
through April 7th if you use the code BOBC for 15% off your order from Zenny. I've got my Sí que es verdad, que la Crew Battle fue... Pero la Crew Battle creo que no fue muy... No fue muy justa, Gluto no jugó. Y jugó Quick. Y luego aparte, pues Titanium tampoco hizo mucho. Yo me preocupo, Glee. Es un Steve. Siempre hay que preocuparse. Siempre. Gracias por darnos este hermoso directo. Espero recuperar los 50 euros. Créeme, los 50 euros, créeme que ya están más que recuperados. Siendo tanta gente que soy, está más que recuperados, gente. Yo probablemente tenga más experiencia contra Wolf. Por Jackal, Acola tenía más experiencia nula. Eso también es posible. Ahora viene la Winners Final. Wow, vaya Winners Final, Gente, llamen a sus abuelas, a sus madres, padres, primos, hermanos, hermanas, todo. Viene... Podría ser la gran final, Glutonny versus Spargo, Después del torneo, con el siguiente, la semana que viene tendremos el Best of the West, torneo mexicano, They looked absolutely gorgeous. The gameplay never felt better, and you can see you can get a widescreen monitor, you can get it in 4K, you can get a 240. Se llama mi abuela de infarto, que espabile. ¿Por qué empezaron tan tarde? Pues bueno, porque allí en Vancouver la hora es diferente también. A este hay muchas por seguirme. Yo le tiré mi premio en cuanto dijo que se dejó 50 euros para poder transmitir esto. Pobre hombre, tanto que hace por nosotros, lo hispanohablantes, y se lo agradece. Bueno, oye, yo agradecido. Ya sabéis. Pero sí, mucha donación, mucho miembro, mucho sub nuevo. Así que muy agradecido. Vale, van a hacer una mini pausa. Entonces, el plan es el siguiente. Voy a ir al lavabo. Los que tengan que ir al baño, que vayan ahora. Y volvemos. Wolf Mainea, Min. No, really. Voy al baño. Id al baño. Los que tengan que ir. Coged algo de beber, algo de comer, lo que sea. Venís. Winners Final. Spargo y Glutonny. Ahora vengo, gente. Son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche en Vancouver. ¿Qué cojones? O sea, va a acabar esto hiper tarde. Va a acabar hiper tarde esto. Bueno, lo veo ahí. Actualizaciones, por favor. Dan, exclamación bracket. Ahí lo tienes todos. Spargo y Gluto juegan ahora en Winners Finals, o sea que sí.
Después de lo que hizo Waka en el Best of the West, tengo muchas ganas de ver cómo lo hace en el Best of the West. Ah, vale, quedan 2 torneos del West, ¿ves? Sí, yo tengo ganas, ya te digo, me han dado permiso. Me han dicho lo que tengo que hacer, en plan, dejar los anuncios de los sponsors, que se vean los logos, bueno, lo típico. Lo que tendría que hacer todo el mundo y veo que la gente se la pela muy fuerte. Pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila de que no pasa absolutamente nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Así que en ese aspecto estamos Gucci. Estamos muy Gucci. Oye, buen top 8 se nos ha quedado, Jesús. Buen top 8 se nos ha quedado, Este set, si me pongo a pensar, debería ser para... Ya lo diré. Para Spargo. Pero Gluto, tal como está jugando hoy, pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Se ha puesto muy interesante el top 8, lástima por los japos, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, a mí no me parece mal, está bien, porque es algo completamente diferente. Las 12:41 en República Dominicana. Joder, es que es súper tarde, también. O sea, que aquí, a ver, es que aquí son las 7 de la mañana casi. No, ha recobrado el Prime. O sea, Alex Araya, Gluto, ha vuelto al mando de GameCube y está on fire con el mando de GameCube, Está on fire. Tío, no me podéis pausar más de 5 minutos, por favor. No me podéis pausar más de 5 minutos. De verdad que a veces es brutal, ¿Cómo pueden estar tanto tiempo? Aquí en Colombia son casi las 12. Es que es eso, es que es muy tarde. ¿Va a Grand Finals? No, va a Winners Final. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. Y V-Box, muchas gracias también. Oh, Ladybox. Ladybook, ¿cómo estás? Wolfen ya me está dando cuando sea. Se durmió, tardó 2 días en despertar. No, unas cuantas horas y luego a trabajar. Ladybook, ¿te vas a trabajar ahora? En Chile van a ser las 2 de la madrugada. Bueno, va. Son horas aceptables aún. Son horas aceptables. Y mañana se trabaja. No podía ser todo tan bonito, Después del top 8 que estamos teniendo, no podía ser tan bonito, Venga, va. Pausa corta. Right, man. Y'all know what time it is. We're back in BOBC, British Columbia, for the finish of this tournament. It is ultimate. It has been absolutely insane. I've been watching this topic the entire time, and just at the start of it, I wasn't sure. Can't lie to you, bro. Wasn't sure. Yeah. But now here at the top 4, this might be one of the greatest top 8s I've been able to talk about in a long time. I'm TK Breezy, joining my man Rob. Hombre, TK Breezy, y Rod. Buena dupla. Top 4 things, and this is kind of a blessed top 4. I'm gonna be honest with you, man. I mean, I'm not gonna, buena dupla de casters, la verdad. Reasons, but you know exactly why. And Outs, I think really the MVP, no matter how this tournament shakes out. Outs, of course, has just been buena dupla de casters, la verdad. Doing it with Wolf in a way that we have not seen it done in quite some time. So big shout out to Ouch. Yeah, big shout out to Ouch. We will have to see him on the second set because the first set we're going to get through real quick is that winner's No, Ouch tiene problemas con los Steves. O sea, repito, no os confiéis de que ha ganado Acola, va a ganar esto. Cada player con cada personaje es un mundo, Uy, Yoga, el top 4 una locura. 8, tú no trabajabas, ¿no? Mañana se anuncia. Wolfen, queremos pichita. Yo también, Qué hambre. Uf, vaya 2, Vaya 2 titanes, Vaya 2 papuchos que se vienen, gente. Venga, va. Volvemos. Que sé que muchos habéis ido un momentito. Pero es momento de volver, O sea, perderse esto. Que empiezan ya, tienen prisa. ¿Qué tal, Snake? Empiezan ya, Mi padre y mi madre. Mi padre y mi padre, ¿no?
Uf, esto se pone calentísimo, ¿eh? Esto se pone calentito, ¿eh? Mejor de Europa contra el mejor de México, ¿eh? Europa contra México. La batalla, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? Clay, relájate, ya lo has dicho 1000 veces. Vamos a relajarnos, por favor. La batalla de Puebla, ¿no? Francia y México tiene historia, mejor no saberla. No, me voy a centrar en esto, Poncho. Sí, en verdad es el mejor de Norteamérica. Yo voy a decir una cosa. Yo, Gluto, Cle, basta con las mayúsculas, por favor. ¿Le subo un poquitín? Voy para allá. Ahí estamos bien. Venga. Yo hoy no sé qué está haciendo Glutonny, no tengo ni idea, pero está jugando que no me lo creo, ¿eh? Not a safe spot to be in above Spargo's hit again. Oh my God! And he tried, man. You know, that's the Spargo swing for sure. He want to get these up smashes involved real quick. Another one. None of these hitting yet. 0 for 3 right now on these up smashes. Probably swung another one right there. 5:30, 30 segundos y tenemos pedo. 30 segundos y tenemos pedo ya. ¿Cómo está activando Gluto? Se está moviendo mejor que nunca. Gluto, escucha mía, o sea, no sé. Sí, sin matar. ¿Qué? Vale, tenemos pedo. Buena respuesta de Spargo. No lo ha usado, solo ha usado el Wario. No creo que quiera gastar el pedo, creo que se lo va a guardar. Aunque podría gastarlo, porque, bueno, si le sigue pegando, no, ya no puede sacarlo. Tiene que guardárselo ahora. Landing covers right there with the blade beam. Limit as well too. Some time hazards out of shield real quick. Now speaking. Oh, yep. That's the Spargo trick right there, bro. Let me just go ahead and line up some of these back airs, but he didn't even bring out the back air this time. Great parry. Okay. Took the parry and find the fall of Waff. He's still glowing. Down tilt dash attack. ¿A quién le das? Tal como veo que está jugando Gluto, es que hoy voy a ser muy sincero, a Spargo ojalá se lleve el torneo, pero este torneo ojalá fuera para Gluto, ojo, para el que creo que va a ser lo está merecendo esta vez, Ouch. Creo que les vendría bien a nosotros. Aunque Spargo también sabemos que viene de perder últimamente, de hacerlo bien, qué bueno. Así que esa es mi esto, Sí, pero el Link dudo mucho que lo veamos, Dudo muchísimo que lo veamos. Y aguantando cómo le pesa. ¿Dónde vas? Hostia, me he asustado, digo, se va. Digo, se va. Tiene pedo, Y está casi al tanto por ciento, Qué buena respuesta de Spargo. Gluto can still make this happen. You already know what he's looking for. Oh, if that up air hit, it was over. Okay. Right now, slowly but surely starting to claw his way back into this is Spargo. Okay, there's an air. Blade beam offline. Oh, okay. No rolling right there. Spargo waiting to see what's going to happen. Okay, they're out of shield again. Got a lot of mileage out of that in the first opening here of this game. I might be feeling an out of shield. I might be feeling an out of shield wall right now, bro. Se lo voy a coger los dos, Se lo voy a coger los dos. Cuidado. Ay, pedo le he dicho. Se lo ha guardado muy bien. Se lo ha guardado muy bien el pedo. Se lo ha guardado muy bien. La French Dimension, El que no haya visto ese vídeo es historia de Smash, la French Dimension. Que viene a jugar Gluto. Que viene a jugar Gluto. Pero bueno. Spargo está ahí,
Spargo está ahí, With the W, a hard-fought W, but the job ain't done yet. I'd anticipate this one going all 5 games if we're lucky. Let's go ahead and get it. Game number 2 is here. Pues escenario muy grande, ¿eh? Esto le gusta a Spargo, ¿eh? A mí se puede ver muy bien. Pero sí que es verdad que, o sea, Spargo por el tema de la espada de Mkleo y todo esto le va a venir muy bien porque gana el espacio y como estamos viendo. Pero la movilidad aérea que tiene Gluto con Wario es una cosa. Joder, se ha enfadado Spargo, ¿eh? ¡Hostia! Se ha enfadado muy fuerte Spargo. Made it look effortless. Now on the top of things looking effortless. Spargo putting on a quick 129%, only about 30-something seconds into the game. Wait. Speed running down tilt. Can we talk about his advantage state right now? My man got one accidental hit and said, wait, actually. Yo no entiendo nada de este chaval. Yo no entiendo nada de Glutonny. Yo no entiendo nada de Gluto. De lo que está haciendo este torneo, yo no entiendo nada. Tiene hambre de victoria, ¿eh? Es que voy a decir una cosa. Gluto, después del 2023 tan complicado, 2024 tan complicado, con lo de las manos y todo eso, le hacía falta esto, ¿eh? Le hacía falta esto, ¿eh? With the bike, and now we have seen how dangerous Spargo has been in the corner time and times again. You know, again, using that turnaround F tilt to bait you out, or just to drop down and go for the down air. So of course wants no parts of it. That was a very necessary neutral air right there from Spargo to get out of whatever pressure was about to Vámonos. Okay, turnaround cross slash, gonna get him right back onto the offense. Spargo ya se está remontando muchísimo. Es que son muy buenos estos dos. Es que no puedo decir nada. Es que son muy buenos los dos. Ahí va. Límite. Pedo en juego, gente. Ahí está. Pedito en juego. ¿Dónde es más? Ay, no vuelve. No vuelve. And that's what you should be doing. If you have some of the best aerial mobility in the game, you should get out there and make it happen against the character who can just get pushed too far away from the stage to actually get back. Okay, try it. Gluto tuvo problemas. No, artritis no. Tendinitis. Artritis es mucho más jodida. Tendinitis tuvo en las manos. Se recupera bastante. Ahí va. Ahí está muy bien Gluto. 2-0 para el francés, ¿eh? 2-0 para el francés, ¿eh? 2-0 para el francés. Relax. Vamos a ver. 2-0 para Gluto, pero conocemos a Spargo y lo conocemos bien. Sabemos que no se va a rendir tan fácil. No, pero está enchufadísimo Glutonny, es brutal. Dios, las 7 de la mañana, ya veo el sol por la calle. Y yo aquí en mi cueva, como un enfermo con vosotros, con los 1000 y pico que somos, viendo esto. Glutonny, Prime Glutonny, ¿eh? Prime Glutonny lo que está haciendo ahora mismo. Ahí va. Palmaditas en el culete de Spargo, ¿eh? No tiene otro nombre esto. Es escudo bugueadísimo. Uy, Spargo se hace más. Sí, porque seguramente Piramizra no sea la respuesta ni de coña. Ahí va. Ay, escudo, ya puedo. Sí, hace bien. Se viene el Gluto. Es que estoy viendo todo el rato esto. O sea, Spargo está por delante. Ahí está. Spargo está por delante todo el rato, pero parecía que le costaba mucho. Pero tercera partida. Ush. Ahí va. Spargo ha metido la quinta ahora. Spargo ha metido la quinta, no, la sexta ha metido. Sí, es que con buen PDT. Está casi cargado, ¿eh? Pero bueno, está bien. Si lo ha visto claro. Tiene, ahora en 2 minutitos, tiene otra vez pedo. Opa.
whether it be one or both hits, rather, that, you know, Gluto just knows how to make the most out of a lot of these approach options. ¿Cómo que va ganando ahora? No. Va ganando Glutonny. Respeto. Le he dicho, es que la movilidad de Wario es asquerosa, pero es tan buena. Ahí está. Es que me gustaría decir, esto está Spargo y debería ser, tiene mucha ventaja y aunque le salga el pedo lo tiene muy bien Spargo. Pero, es una lotería el Wario, es una lotería. Qué buena otra vez. Hostia, espera que le hago bien. A ver. Buena respuesta, la PS lo deja ya Gluto. Este está muy bien ya para el Spargo no te... Adaptación, adaptación pura y dura, no venga más. No se diga más, gente. Adaptación pura y dura, no se diga más. Va, un Game 5, ¿no? Estos dos. Un Game 5 estos dos, por favor, ¿no? Solo pido eso. Solo pido un Game 5 de estos dos. Luego ya que gane el que tenga que ganar. Un Game 5. Un Game 5, por favor. No pido más. Hey, I see the Bowser Jr. plushie. I see you. I see you. That might just be Bowser. Is it Bowser? It's just Lil Bowser, bro. Lil Bowser. Yeah, one of the things, bro. Lil Bowser. Lil Bowser. All right, Gluto, Spargo, game 4 right Como mexicano quiere ganar el Gluto, ¿no? No, cine nocturno, como dices, Macho. Bonito set, Oye, vuelve a elegir este escenario Gluto. Hostia, pues sigue confía entonces. Yo no lo veía muy bien para Spargo este escenario y Gluto le gusta también. ¿Por qué? No tengo ni idea. Una final de Uch Gluto, ¿te imaginas? Es que Uch tiene ahora un duro camino, Primero Sirup y luego Spargo o Glutonny. I'm trying to cover like a potential burst dash attack in. It's a pretty quick option on Wario's behalf, and then of course just the empty jumping in place. Got to figure out a way to just keep you out of my bubble. Down tilt dash. Ese dodge en el aire para quedarse en la espalda es muy bueno parte del Gluto. Bueno, pues más. Bueno, aire, una más. Lo tiene muy bien Spargo. Se ha venido el Spargo. Eso sí que es verdad. Ahí entiendo. Es que morirse por el lado está muy bien. Pero claro, si Cloud también mata mucho por el lado con el backer. Uff, mucho daño ahora, Gluto en serios problemas. O sea, las dos primeras partidas de Gluto han sido una inspiración de gameplay. Pero es que ahora Spargo se está adaptando muy bien. Y está igualadísimo. 10 segundos y pedo. Si consigue matarlos, muy buena para Gluto para llevarse la partida, pero si no, que gaste el pedo lo antes posible. Si no, que gaste el pedo lo antes posible. Uff. No ha matado por los pelos. No. Bueno. Y lo mata, me cago en todo. Nos hemos perdido, lo siento mucho, no es culpa mía. Perdón. Sé que no es culpa mía. Pero partida igual a la gente, No, Spargo, alto Spargo. Lo siento. Se ha cortado, no podía hacer nada. Buena. Quita moto. Ay, justo le ha vuelto el límite ahí. Ay, Gluto. Qué leída. Le ha leído el alma. Pide los 50 vueltas. Le ha leído el alma. Le ha leído absolutamente todo.
Una más para los dos, ¿eh? Sí, sí, le ha leído el salto, le ha leído todo. Está muy igualado esto, ¿eh? Vale, última partida. F0. Cabecita F0. Algo que me gusta de estos es que juegan súper agresivos. Míralos, míralos, míralos. Es que no paran de pegarse. No paran de pegarse. Es increíble las partidas de estos dos. Vale. Hostia. Me encanta porque es como Wally pegando con dulzura y viene el otro con la... La travesura que quería hacer Spargo. Y luego es que veo a Spargo con una agresividad a pegar. Ay, no. Está muy bien para Spargo esto, ¿eh? Sí, los dos tienen mecánicas de compa, que eso sí que es verdad. Vale, fuera. Sí, gasta. 8%, bueno, no es tonto. A ver, Gluto. Uy, el back es que no llega bien, ¿eh? Y le contrarresta. O sea, Spargo le contrarresta muy bien con ese fire. Ha sido muy triste eso. El lado es más de Wario me parece tan tremendamente malo. Bueno, está muerto. Vale, 35%, eso es nada. Eso es un combito de Gluto. Combito de Gluto y ya estamos. Ay, el manicorto. ¿Vale? Ay, ay, ay. Tiene pedo, tiene pedo. Tiene pedo, cabrón. Tiene pedo el cabrón. Lo ha hecho, lo ha hecho. Se la ha comido. Le ha tocado la cara. Le ha tocado todo. Hostia, última esto para Spargo, cuidado. Se la acabo de hacer. Tiene que muchas gracias. Le ha tufadillo la cara un poco. Hostia, que bien lo tiene este Gluto, Lo tiene muy bien Gluto esto, Ay, que se nos va Spargo para losers, Ay, que se nos va Spargo para losers. Dios, qué buena es final tan buena, por favor. Vale, Spargo, lo tienes que matar ya. Vale, retrasar. Joder, que puedes retrasar, Ella no tiene límite. Qué putadón. 15 segundos, Menos mal que lo terciaron eso, También lo digo claro, Uy. Hostia, le he hecho mal gastar otra vez esto, A ver, a ver. Vale, va. Última esto. Puede hacerlo, pero es complicado, ¿Quién gana estos dos, tío? 13%, 22. Está buscando. Cuidado que la lía Gluto. Uy, está enfadadísimo. Está enfadado. Está enfadado, Spargo. Lo está buscando. Cuidado el límite. ese. No tiene pedo, Gluto. No tiene pedo. Ay. Para afuera, le va a obligar a malgastarlo. No. ¿Tiene límite? ¿Qué va a hacer? Ay, Spargo. No, le han liado los dos. Bueno, pues volvemos a empezar la partida. Parry de Gluto. Parry de Gluto. No me lo puedo creer, Vaya set, vaya winners final. Vaya winners final, gente. Vaya winners final, gente. Yo quiero otra así, por favor. Yo quiero otra así, Pedo táctico defensivo, sí. Sí, era un 50-50. O sea, ha gastado el pedo, ha gastado el límite. A ver quién mataba. Bueno. That shows you the power, how much he can get off a straight hit, bro.
Se puede repetir, sí, por supuesto. And Regale un cross. with or without the WAP. That was WAP, unnecessary on that one. Like, if he has the WAP, it's much scarier. But that time he did it with a footstool, a clean down air semi-spike. Yeah, that was nice. That's right. Then of course, Chelo, ese plus. Sí, Spargo ha pedido la misión. Esperar, bueno, espérate. Que quizá la misión la cumple Ouch antes, ¿eh? Ojalá Ouch llegar al Losers Final, ¿eh? Necesito agua, gente. Joder, Dios. Spargo Losers Final, ¿eh? Vamos a tener más de Spargo, gente. Spargo necesita que Ouch gane. Bueno. En verdad esta va a ser una batalla muy dura para Ouch, ¿eh? Va a ser una batalla muy dura para Ouch. Todo está puesto para que gane el Gluto, ¿eh? Veremos. ¿Va a haber parón? No. No creo. Ahí estamos. Ouch, Sirup. Spargo Dragon, esos dos. Wow, ojalá el canadiense lo haga, ¿eh? Ojalá el canadiense lo haga, ¿eh? Ojalá el canadiense lo haga, ¿eh? Sería muy bonito, ¿eh? Yo lo vine de Wolfen, ¿no? Spargo is notoriously pretty good at the Steve matchup, so we could potentially see the Nest come out. If Ouch goes up there, I mean, he's just been playing some phenomenal Wolf. Primero tiene que ser Ouch contra Sirup, ¿eh? Que no viene Spargo ahora. Ahora es verdad para ir a clase y sigues aquí. Aquí estamos. 7 de la mañana. Yo lo he dicho, no está pagado esto. No está pagado esto. Crowd coming alive right now for Ouch and for good reason. Ouch, of course, has been holding down the Wolf gameplay from the very jump, and it's so Hombre, good buenos to días, see, Yuna. Wolf kind of get the shine and recognition that the character most certainly deserves in my personal. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. Patrick, muchas gracias. Y Cretión Scuyo, muchas gracias por seguirme, los dos. Oye, muchos seguidores nuevos, ¿eh? Se agradece un montón, gente. Estamos creciendo un montón, ¿eh? Y en YouTube lo mismo, ¿eh? Seguramente hay mucha gente nueva. Que si quieres seguirme, que de esto tenemos casi cada semana, gente. Y ya veis que somos un montonazo ya, ¿eh? Hemos llegado a ser 1300 personas antes, ¿eh? ¿Qué está pasando hoy, gente? Been super foolish as well. He's been getting a lot of up air KOs as well. Like, he's just getting it all. He's getting it all. He is, man. I want it all, and I want it now. It's great. You know, also, I think the Ouch Classic, and I think what separates Willy, exclamación bracket, y ahí lo tienes. Cuando nuestra mamá se vaya al trabajo, le deseas un buen turno de parte de todos nosotros. Vámonos. ¿Vas a streamear el match de Mágico? Sí, lo de streamear, ya me han dado permiso, hombre. Ayer me dieron permiso los organizadores, así que la semana que viene me tendréis streameando el torneo de México. Venga, va. Ouch. Dios, la gente está animando a saco, ¿eh? Vamos a Ouch. Glutonny y Kid Fury, muchas gracias por seguirme. No, Ouch, la run que se ha marcado hoy y ayer. El aniquila japoneses, ¿eh? Les vamos a llamar. La semana que viene tenemos el Best of the West, torneo de México, donde va a estar de los mejores de México. Viene Monte también, que ha hecho un torneazo en este top 8. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco.
Yo os lo digo, el que diga, el que haya dicho que lo tiene fácil Ouch para ganar esto, no lo tiene nada fácil. No lo tiene nada fácil. No, Pepino, no va a estar Sky. La gente lo que está chillando es brutal. Este va a ser la cuarta saga de torneo más grande de México. Y yo me alegro que sigan saliendo más. No, lo de Ouch. Hombre, Bongola, buenos días. ¿Qué haces despierto a las 6 de la mañana en hora canaria? ¡Oh, qué buena! Es que ¿por qué dejaste de jugar este muñeco, Bongola? Con lo que mola. Ya me imagino que tienes que ir a prácticas, ya me imagino. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! No. Sal de ahí. Buena, Ouch. ¡Ojo! Y colado, muchas gracias por ese Prime. Muchas gracias. Un montón de apoyo este fin de semana. Está siendo brutal. Por la gente, por las membresías, por los subs, por los Prime, por donaciones, por todo. Jesús, unos grandes. ¿Quién es tan grandes? Glutonny. Tu amigo Glutonny. Hostia. No. ¿Dónde vas, animal? Hostia, la Ouch. Vamos a lo que juega Snake. Cuidadito con Ouch lo que está haciendo, Ahora va a resultar que Wolf va bien contra Steve. ¡Oh, qué buena! No, lo sabía. Digo, ese bloque. Tiene muy bien. Tiene otra stock, mientras estén dos stocks. Mientras no se muera, está bien. Pero no me la líes así, animal. Ouch se conoce a Syrup. Es posible, pero no sé. Y Acola también se lo conoce. No, lo de los bloques es un animalado que salva. Siento decirlo, gente, esto está bien. Sé que odiáis cuando digo esta frase con Steve, pero es que está even. Es que yo me cago en todo, tío. ¿Cómo es factible lo de Steve de esta manera? Siento traer malas noticias, pero está muy even esto y no sé cómo se ha muerto. Es increíble, es que es increíble. ¿Cómo me jode tener razón? Es increíble. Es que voy a hacer un emote de está even, que ponga está even. ¿Cómo me jode tener razón, Hostia. No me voy a callar. Con este personaje de mierda. No me voy a callar. Es que es increíble cómo acierto siempre con este personaje. Es que es imposible. Dios. El público. Ouch tiene de canadiense y Sirus de gringo lo que Wolfen tiene de mexicano. Joder, ya estamos. Más racistadas. Yo pensando que no es lo que mejor. No. No, Pato Zalo, no. No, Pato Zalo, no.
Vale, va. Es que empiezan todas las partidas igual. Ouch, el pobre cobrando como un animal. Porque está cobrando. Luego remonta. Pero empieza cobrando. Es que empiezas a jugar contra Steve al 80%. Es increíble. Patosalo, la leyenda. Sí, Patosalo. No ha perdido nada por intentar ese smash, Si llegaba a entrar, mataba, Sirve es el que mencionó que jugaría en ese Kagaribi. ¿Ves? Empiezan todas las partidas igual. Hola, hola, hola. Empiezan todas las partidas igual y luego viene Ouch y dice: no en mi tierra. Buena escapada. Okay, he actually using the block to his advantage, bro. He's like, yeah, come get me on the other side of this block. That's right. It's your turn to approach, okay? Okay. Vale. Liking the angles of these shots as well. Uy, nadie pega. No mata, no mata, no mata. Bien, vuelve tranquilo. Sí, pues te tiene que picar, por favor, hombre. Uy, el diamante. Uy, pensaba que le había dado con el backer. Pensaba que le había dado con el backer. For a second, I thought that back air hit. I was like, why did it send that hard? But no, that was the roadkill for sure. Lands back there looking for another back air. Nice. I'm fighting my way back. Unfortunately, overextends a little bit. I think he's going to be jumping off the anvil for a while now, bro. I think so. Okay, just walking up. Ahí va. Pum, pum, pum. That is Wolf calling up close. Put the up smash up. All right, ouch. Yeah, he's reaching a little bit, but sometimes when man, he had him actually stepping on it. No, pero... What's going on, bro? Animal de bellota. You know what? I just need to show you how strong I really am. That's right, man. I eat an explosion. I need to get to my final form. Okay. Vale, va, estamos bien. No, no estamos bien. No, los putos bloques, tío. Es que encima le quita todo el lag. Es que encima, claro, como te queda, pues le quita todo el lag. Entonces puede hacer lo que quiere. No tiene materiales, pero tiene diamantes, tiene oro, tiene todo. Qué asco. Encima se le quedan ahí. Vale, va. ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica por qué no le ha dado a Steve y le ha dado la puta caja? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica lo que acaba de pasar? Vale, va. Sí, peda la caja. No he entendido nada. Out trying to play one step ahead here of serve. There it is again. There's the jab. He tried to get him with a craft mix up. He's like, I'm building this diamond right now. You should do something about this. Do something about it. And quickly. Be quick and not slick about it. No diamond in hand yet, just yet though. He's still using these wood tools actually. Good call out on the roll back. Okay. Out. Great spacing right here. Okay, but clean also from Syrup. That's right. Great parry. He knows how difficult it is to deal with Wolf Nair. Caught him jumping out the cart. Joder, el otro también optimista, Bueno, y ese grab ya ni cuando... Vale. No tiene materiales, lo tiene muy bien. No, animal. Era buena animada. Uf, no, el ult. Es que es tan fácil. No lo digas. Vale, ouch. Vale, ouch. Revienta. Cabeza cuadrada. My man saw the light. Look at him. That's right. He said, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Se celebra. That's his Messiah, No soy la mufa. Voy ahora. No, si yo confío. Yo confío. No está ahí, ¿ven? Joder. Es que tienes razón. Vale, va. Backing off right now, yes. 40, 50. Oh, mira, es que es malo Sirup, en verdad. Eso el Susu no lo fallaba, ¿Vos juegas sin cascos? Sí. Conozco muchos players que juegan sin cascos. Hablando de cascos, Hostia, los que me lleva Sirup de $600. $600, de cascos. Joder. Instead, he just waited for the air dodge again. That is exactly how you mix up an opponent if I've ever seen it. Okay, I like that. Just kind of disengaging a little bit from the corner. We've seen a lot of dash attacks. We've seen a lot of short hop forwarders right now from Syrup, but he knows if I just walk up on the opposite side of that lower platform, I can cover the distance with my standing grab. I got the lead.
Vale, va. Está por detrás, pero es factible esto. Buena ahí. No, otra vez. Estaba muerto. No. Oh, qué buena otra vez. Sí, sí. Digo, le va a llevar el yunque, ¿eh? Vale, va. Vale, va. Se recupera. Creo que se lo va a pensar, Sirup, ya, de tirar cosas. Se lo va a pensar mucho, tirar cosas. Porque está comiéndoselo todo, That is the real question right now, and we're starting to see, you know, Ouch kind of approach with this the stylized aggression, just going for the 1-2 jab, not going for the third one, just trying to see what Sparg's approach after that is going to be. I'm liking this. Both sides mixing each other up. F smash in the corner. Even if F smash lands on shield, it's still really easy to turn. Para afuera. No. Vale. Bueno, ok. Se la está jugando, Es que os dais cuenta que los Steve lo tienen tan automatizado. Carretilla, salto, yunque. Carretilla, salto, yunque. Carretilla, salto, yunque. Se la va a liar otra vez, ¿Vale? ¿Se ha muerto? ¡Sí! Joder, poco dura, tío. Qué poco dura la alegría, es increíble. Está, sí, bueno. Vale. Recuperación de Jesús, Ok. Iba a tener el yunque, Mira cómo no lo tira ya, Mira cómo no lo tira ya, tiene miedo. Eso es muy bueno, Lo tiene muy condicionado, eso es muy bueno. Cuidado. Vale, va. No explota. Dos. Está condicionadísimo mentalmente. Es que no puede tirarlo. No puede tirarlo ahora. Está súper condicionado. Muy inteligente por parte de Ouch, Está muy condicionado. Está muy jodido mentalmente ahora mismo, Está muy jodido mentalmente. No. Antes se la ha pensado, No. Ya no lo va a tirar tanto de esto, No. Está muy condicionado, Da igual que no tuviera materiales. Antes ha pasado exactamente lo mismo. Vale. Hostia. A ver cómo sale de aquí. Vale. Hostia, eso sí que se lo sabe bien, Buena patada. Ahí sí tenía materiales y no lo ha tirado, Y si llega a ser otro combate y lo tiraba, Os lo digo. Está condicionado. Luckily for him, ends up getting hit with the sour spot. If that was a sweet spot, that could have been real imminent doom for him. Oh, yeah. He wants that roll bad. But I will say, Sir has not been rolling like that, Especially when you have the lead. Now you're not really forced to do anything super aggressive. Even with your movement options. No vuelve. No vuelve. Hostia. Hostia, qué mal pinta esto ahora, Muy mal pinta. Muy mal. ¿Ahora qué? Triestock por la cara. Triestock por la carísima.
Lo que se lo tiene que currar el otro para matar, ¿eh? Y este hace lo que quiere. La robadiña, ¿eh? Questions that need answers right now, bro. All right, everybody know Big J, but me apparently I'm out the loop. That's right. I'm out the loop, bro. Big J, if you out there, they doing A lo mejor soy titular hace el Steve de Andrés, ¿no? Hostia, jugar sin cascos, ¿eh? Alrighty, friends. We are here. Game number 5. Game number 5, vámonos. Audience, yo, make some noise. Let's do this. It's game number 5. Va, se confía, gente. Se confía en Ouch. There ain't an audience like a Canadian audience. I tell you, friends, let's strap in tight. I will say, you know, off the heels of a 3-stock, you know, sometimes you would think someone's confidence is down, but I think with Póngala, tú eres un terrorista. Eso es lo que pasa. let me make sure I avoid those specific situations. And I can still get back in here. Speaking of, I almost turned that into something amazing. We got that second up tilt, and we're right back into No, the otra vez same no. situation. Vale, gracias. Vale, gracias. I'm flipping the at the left sweeping both sides. Okay. Trying to cover both options right here. Yes. Okay, yeah, El motherfucking Wolf, ¿eh? Lo desapareció que ha estado. Y tiene que venir este hombre ahí explicándose. Loving the way he's attacking the shield too. A lot of cross-ups coming out from Ouch. But we are Ay, starting to no. get some damage here from Ay, Syrup. no. Ay, no. He's taking this combo everywhere. I ain't afraid of that. Ha hecho footstool, pero no ha dado tiempo a obtener el escudo, por suerte. Could have held that and still got him. To hit the reflector. Susu mataba. Ya. Llevo diciendo mucho rato, digo. Eso el Susu no lo fallaba, eso no lo fallaba. O sea, ya te digo, como neutral, como tal, pero como Steve, Susu me parece el mejor del mundo. Casi mata. Okay, so, he's trying to get line that back air in there, but unfortunately swerved on real quick. Tokyo drifted on, man. And now, it's oh wait, no, don't get walked here. This is bad. No. This is bad. He's got, okay, Uf. this is good. And you know what, my man. Y sigue, y le da igual. We're going to see him kind of build it up. It might be a little harder to do it on this stage. Vale, va, buen backer. Buen backer. He said, don't style on me. I don't want the flash. You need to bring the fire. Okay, gotta get through some of these blocks. Yep, that's right. ¿Pueda? ¿Empezamos? No, cagadón. Cagadón. Bueno, se repite. Arriba. 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 Ya no tira Junkes, Ahora que me digan que no tiene materiales. Vale, no tenía, pero ahora no lanza Junkes tampoco, No lanza Junkes. No, Wolfgang, es que ahora mismo tiene que conservar materiales, pues solo tiene 5. Solo tiene 5 y claro, no la es suficiente. Mira cómo no tira ni uno. Mira cómo no tira ni uno. Es que no la ha tirado porque tiene materiales. Una mierda. Vale, va. Y como no tira, ¿haces más? No, Wolfie, es que el Steve no tira porque tiene pocos materiales, tiene 2 de hierro. El Steve que sea tiene 1 de hierro y va a tirar el yunque. Vamos, Ouch, aguanta como puedas. Hostia, el garrazo poderoso. Las garras de Lobez no han sido eso, Las garras de Lobez no. Con las muchas respuestas. Ah, no, ya lo he dicho antes. Hostia, no, que suscripción con Cry, ¿cómo? Oh, no lo sé. Ah, sí, ha sido antes, pero ya no existo ya. No. Sal de ahí. No. Steve de pollo. No me lo puedo creer, Steve de polla, tío. No me lo puedo creer. Es que es increíble este personaje. Not just throughout the course of the weekend, but specifically here on Championship Sunday. All good things happen Suda mucho. No me lo puedo creer, tío. No se lo merece, yo lo siento. No se lo merecía. Se ha muerto por tirar un láser. Sí. No se lo merecía. Yo lo siento, no se lo merecía. Esta vez no se lo merecía. Pero para pedir donaciones se pone al NES, Qué triste todo, tío. Spargo, haz lo tuyo, por favor.
not a good time. And I love the adjustments right there. Haz lo tuyo, Spargo. Y ahora le sacará el NES. I can actually do these to the space animals. I haven't been given the opportunity to Es verdad. El que dijo antes que él iba, yo vi que nada. Mejor que haga de Syrup. Mejor que haga de Syrup. ¿Qué tal? Ah. Turns into many more hits, but you know he knew at the end I gotta walk this dog. Dogs need walks, and he did just that. Absolutely. But still gotta give a big shout out to Ouch taking that 4th place here at Battle. Gente, 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. Y aquí seguimos. Del Battle of PC number 7. La Losers Final ya, Losers Final, gente. Se avecina el momento. Pero viene Sparguito. Viene Spargo, gente. Viene Spargo. Ya directo. No se puede ir nadie. Looks like they're ready to go. We got the fist bump out for the losers finals to see who gets a chance to run Se avecina el NES. as a rematch actually against your Vamos a ver. Now, did he pick Steve? I actually didn't see. Oh, Ahí está, Se ha acertado aquí, Vale, va. No, aquí no hay Steve, Aquí ya sí que no, Aquí sí que no hay Steve, Big shout outs to them. So we're here ready to go into this losers finals. Let's see how it all unfolds right now. Pretty even start right now. Yes, the coverage from above. You know how potent Spargo is in the corner with that down there. Syrup es top 2 esta sesión, me la pela. Al ritmo que va, sí, porque otro día se iba a torneo, o sea que... Pero ¿sabes quién es top 1? ¿Sabes quién es top 1? Boca, ¿sabes quién es top 1? ¿Sabes quién va a ser top 1? O sea, lo sabes, ¿no? Lo sabes, ¿no? Lo sabes. Okay, he's gonna be able to almost get out of there. I think he was trying to get that drop through up air to hit just in case he did come down with something aggressive like the reverse recovery. No, juro, ya te digo yo que no. Que no hubiera jugado con el modpack con los colegas. Que pavile. We got to see some adjustments here and fast. Not even able to float around Cloud because you always have to worry about Ubby out of shield. But this is where Syrup gets to Hostia, bueno, va. Estamos bien. Dealing with Cloud off stage. That's just a position he does not need to be in. Los espectadores da mucho asco tener que ver a Steve. Ya, a la larga se ha quitado muchas audiencias más. En parte solo esperamos que los organizadores puedan hacer algo. No van a poder hacer nada, Spectro. Pero no pasa nada. Estoy aquí para entreteneros. No os preocupéis. No pongo nada, hagas eso. Hombre, no. Este soy yo ahora. Será culpa mía. Que otros se puedan jugar con colegas con mods, de verdad. Ay, no. Ay, no. Hostia, vuelve. Hostia, joder, la recovery de Spargo. Y que no deja volver el otro, Wow. Even though it's a quicker option, wasn't the longer option, and yes, sending him to the depths is that down there. And that was Vale. He got a chance to touch the stage. It didn't even Spargo is back, baby. Okay. Oh wait. Okay. Wow, pero ¿qué está haciendo Spargo ahora? Come back a little aggressively. Spargo's always ready with that up air. Oh yeah. Yo os digo una cosa. Va a ganarle esta. Va a ganar la segunda Spargo y va a sacar al Steve. Confiad. Confiad en mis palabras. Oh no. Oh no. Oh no. Is it too little too late? We gotta find out. We've seen some crazy Nest magic. Okay. Yeah, preferably in that corner if it was up to Syrup. Okay, can't quite get over the blade beam here, and yes, these safer options starting to come out here on Spargo's side. Knowing that I'm not going to out-button you up close and personal, but I'm going to let you swing first. I'm going to let you eat this normal up special. Vamos. F-tilt. Not enough just yet, but I mean, he is living. Hombre, eso de mi solo NES favorito, Yuna. Still, Spargo's got to watch out, man. The tech in. It's not looking so good. The backdoor pushed him off the stage. Oh, no. No, hombre, no. Algo. Vale, no se muere. Vale. Hostia, tío opción. Da igual.
Da igual eso. Ahí se muere. Ahí se muere. ¡Guau! Spargo, but that was a very scary end to that game, though. That down smash almost took him out. Took the legs out. Bro, it just goes to show that even if a matchup is unfavorable for you on paper, there are still points and opportunities where you can thrive, and we got to see it beautifully there. Off stage, didn't quite work in My God, didn't Spargo. quite get the PK Thunders Puto to dibujo line de up Cloud. where he lacked in PK Thunders. I mean, again, just the corner control. Uf. Spargo still able to come through in the 11th hour, but Oh, no, ya veo la luz ahora. Ahora sí que la veo la luz. feels like he's starting to take some notes here. La ciudad empieza a despertarse y el Wolfen sigue aquí. This net's going, though, for sure. Seems like his favored character in this matchup specifically. Oh, yeah. Potentially could also be trying to warm this up just in case he wants to try this against Pluto, but after talking Mañana no, hoy ya es un caso de virus. Pero es que como una lechuga, voy a estar reventado hoy en el trabajo, pero ha valido la pena, gente. Ha valido la pena. Wait, Acola puso que se deprimió porque no dejaron poner música de Sonic en stream. ¿Cómo? Pero si Hul no para de poner música de Sonic, ¿qué me estás contando? Wolfen Dark, ¿no? Que me renta irme. Yo me pongo a pensar, digo, tío, me rentaría irme a vivir a México o a un sitio así, para hacer los streams, porque Jesús, tío, tendría un horario de vida normal, Porque desde que empecé con esto el año pasado, de verdad que no tengo un horario de vida normal, Es increíble. Wolfen, ¿me podrías pagar 50 euros por esto? Sí. A mí lo que me da miedo es que me pidan más ahora. Porque los números están siendo una motherfucking locura. No paramos de ser 1000 personas todo el rato. 1000 todo el rato. Puede ser, Bongo, puede ser. De anuncios te vas a forrar. No te creas porque no pongo tantos. Y los que se ponen en la plataforma morada los ponen ellos como les sale de las narices. O intento que sea lo más saludable posible. Hostia, qué bueno. Ataraxia, muchas gracias por seguirme. No, hombre, no. Oh, qué bueno. Spargo, of course, a little uncharacteristic of the play style in the corner, despite having the lead and the drop down to the back there, bro. Oh, okay, bro. Vaya paliza. Se viene el Steve, I know you got some pretty big hitboxes. Se viene el Steve, se viene el Steve. Rising up air, I don't care. Bueno, Wolfen, para los españoles sí, pero tengo demasiada vida aquí, Irving. Irme a México. Bring out the Alexander, 1-800-Alexander. There it is. Okay, Alexander III is back. Yes. En México son las 12:38. No, pues mira, aquí las 7:38. ¿Qué hace Esca en el público? No me da cuenta. ¿Qué he dicho? Bien el Steve, ¿ves? Es que soy la vidente, gente. Ole, toma, 16%. Sí, ya le he dicho, gente, que se venía. ¿Quién es tan raro, no? Sí, Yuna, este NES. Este niño está un poco extraño, lo veo un poco cuadratis. No vengas a México, todo está horrible. Soy joven y no quiero desaparecer, todo está horrible. ¿Cómo? No, yo estoy muy bien en Españita, la verdad. No me quejo. Simplemente son los horarios estos. Ay, casi. Pum, pum. Vaya mierda de combo, tío. Eso es Susu. Un 80% de esa acaba. No sé, al final Susu me ha demostrado que es el único Steve que es increíble, porque es brutal lo que hace Susu, de verdad, Y no es el mejor jugador de Steve, pero como eso, joder, Wolfen a Andorra, sería lo mismo, no me renta. ¡Hostia! Eso con Susu no pasaba, Qué pesado el Susu, pero es que es la verdad, Fucker. Es la verdad. Tú tienes que ver a Susu. Susu es increíble lo que hace con Steve. No se lo he visto ni a Acola, ni a Krebs Saleh, ni a ninguno. A ninguno.
Pero luego como jugador, pues no es tan bueno. Pero como Steve, es el mejor del mundo. Oh, yeah, that's gonna go ahead and do it. Courtesy of the anvil, too, man. Go ahead and give me that hitbox to cling on to so the rest of this can land. Oh, I heard you like anvils, though. En México tienen 3 horas horarias, si no recuerdo mal. Tijuana, Ciudad de México y la otra que no me acuerdo cuál es. Steve off the block so that he can't actually craft his his items. But unfortunately, just ate an amble right after that, and then boom, I got the diamond. Wolfen, ¿te vas a Japón? Ojalá. No hay dinero. No hay dinero, gente, voy a Japón. Hay que pagar alquiler, las facturas, la comida. Hay que pagar todo. Son más porque hay otra que va a Arizona. Ah, ok, gracias por la información. Pues a mí me pueden decir lo que quisieran, que el NES va muy bien, no sé cuánto, pero yo creo que el Steve sigue yendo mejor. Limits online, so of course you get to play with the looming threat of that. Got to watch these high jumps in the corner, whether it be Ness or it be Steve. You know, Syrup is just a mathematician in the corner. He won't. Okay, he won't go for the finishing touch, Willie. And honestly, if he did, it actually would have hit that situation on that platform with perfect coverage. Footstool, eso sí que lo tiene dominadísimo. ¿El horario de Kagari pilla bien para la TAM? No. Vosotros tendréis que trasnochar mucho y yo tendré que madrugar mucho. Además a Susu Wolfen ya sabes, no, le odio con toda mi alma. Es increíble. Pero hay que reconocer lo que hay que reconocer. 1000 euros, sí. 1000 euritos ir a Japón tranquilamente. 1000 euritos. Como comprenderéis, no estoy yo para pediros, para medir a la gente 1000 euros. Y si fuera a Japón y dijera, necesito un extra, no pediría 1000 euros. Eso, ni 1500. No es una queja, Andrés, ¿eh? Pero no los pediría tanto. Yeah, try to walk him. You try to dog walk him. Say, I'm not a space animal. It ain't gonna go down like that. Oh, good. Okay. Okay. Deuces. My people need me over there, bro. I don't know. No, Susu, el problema es que no le gana a Spargo, te lo digo yo. Okay, now you've allowed Spargo just to, have the lead, and more importantly, you have to approach him. Sí, lo he visto, digo que el Kagari lo han subido a 2500 personas. Es que le habían llenado en 0, ay, Dios. Última vez que veo torneo contigo, es demasiado los comerciales. Ah, sí, gracias. Joder, Jesús, pues mira que intento poner pocos. Pero lo que hace YouTube, hace lo que quiere. These blade beams have been super pivotal to one, his damage, and two, actual good limit usage. He may not always get the cross slash, but he is putting some pressure out there with the blade beams. Oh yeah. Okay, fair again. Nothing off the F tilt here this time, and this is anything but good right now for Syrup. Finally finds an opening, but not enough to get the stock taken. He walked up and did it too, right? He did. He said, I don't care. I know you're gonna jump. Here's an up smash. You ain't the only one that can do that. Scary situation. Okay, almost had the read on. Susu hubiera hecho esto Canter mejor, ¿no? Not getting it now, looking probably for the footstool anvil. Another blade beam. Oh yeah. Okay, high recovery. There's back air. There's another anvil. He knows that sometimes Spargo gets a little overzealous with how he just tries. Muchos anuncios, nada, llevo viendo una hora y han saltado dos. Es que yo lo digo, nunca pongo ahí súper agresivo anuncios a saco. No, coño, no sé. Intento que sea más o menos agradable, que no haya mucho anuncio. Pero bueno, es lo que hay. Great slide cancel there on that block, actually. Oh, I see you. You was plotting. We are not getting. I'm telling you, my man's got the stonewall defense, but you can't stonewall that back air for sure. He's Pues ya está. taking a trip out of this tournament. Spargo taking a trip over here to the losers. Ah, bueno. A ver, esta partida ha sido un poco meme, ha sido esta partida. Bueno. Se viene lo bueno, gente. Se viene la gran final. Yeah, what can you really do, especially with backer being so safe on shield? I mean, I just can't stress enough how just insane that move is, Again, big hitbox, -3, man. I mean, you really got to dig deep on what the answer back is going to be aggressively out the corner. And like you said, sometimes Susu hubiera ganado, ya estamos. Sometimes it's just let me hold shield. Let me try to jump out. La ha liado mucho aquí. Syrup la ha liado mucho esta última partida. Of course,
Both sides just so cautious on how the other side's going to jump, or I guess in that case, not jump, was able to get the footstool anvil there that time. Spargo, of course, is insane in the corner. Qué humilde Loop, llegando a tercer lugar con Ness, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Spargo gonna be taking that. Yeah, pretty handily, bro. You know, 2-2 socks in there. Lost the game with the one stop, but again, remember those first 2 games were on Ness, so he did try to pull out the Ness, just didn't work out in his favor. Yeah. But as we Mucho comenta, es verdad, casi no hay anuncios. Se nota que no veo demás del torneo. Pues no lo sé. Por desgracia, no lo controlo yo. Lo digo así claro. Good, man. I mean, Spargo, of course, had to fight long and hard to get here. He's back on the grand finals. You know, loser side of things too. So no, he's gonna have to fight just a slightly longer journey, but you know, he's definitely made magic happen for himself. Yeah, and honestly, before we actually get into this grand finals, I see my boy Dom back in the building. Dom, let me know what's going on. Gran final, gente. Yes, indeed. How we doing, No, no presentes, no presentes. Al no. Al grano. Yes, indeed. Hold on, let me get a battle of BC chair. B-O-B-C, 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 B-O-B-C. Jesús bendito. Let's go. On our left side right here, we got Glutonny. Wolfen, son las 11 aquí y tengo sueño. Pasa tip. Habla. Yes, indeed. And on our A ver, right, we he de got decir que Spargo, lo del represent seeding, Vance. ese torneo, pues no suele ser tan loco, la verdad. Es que esta vez ha sido extremadamente loco. Extremadamente loco. Tengo sueño lista, pobre Wolfen. Sí. A las 11 de la noche, ¿eh? A las 11 de la noche me lo dicen, ¿eh? Nada, ya acabado, gente. Ya, Grand Final, gente. Ya estamos, ya lo tenemos. Último momento. Y lo tenemos. Probablemente ya antes de acabar esto, a todas esas personas que están aquí en el canal, en los canales, y me quieran apoyar de alguna manera y se quieran suscribir, seguirme, lo que sea, será más que bienvenido después de 11 horas y media de stream. 11 horas y media de stream, que son las 8 de la mañana ya en España casi. Así que agradecidísimos si os suscribís al canal, que dentro de poco se vendrán vídeos, créanme que muy tops al canal. Va a haber un cambio radical en el canal, pero radical. Acabar el stream y iré a sobar. Yo también. Acabar el stream y iré a sobar. Vamos allá. Gran final, gente, ahora sí. Joder. Pero, Glutonny. Deja para el niño, por favor. La Sparg0. Pues la Sparg0 de momento está cobrando un poco, ¿eh? Glutonny, ¿cómo está, eh? Es que ahora eso. Spargo viene calentito de ganar, pero Gluto viene descansadito y solo tiene que ganar 3. Jaciel, muchas gracias por seguirme. Habrá reset, veremos. Es complicado, pero veremos. Bueno, de momento como está jugando Gluto, al menos esta primera partida no tiene pinta de haber reset, pero... ¡Oh, sus! Yo lo he dicho, Gluto últimamente está jugando, ganó el prelocal, nadie contaba que ganara hoy, o que llegara tan lejos, y aquí está, ¿eh? Cómo se está preparando para el Kagaribi, ¿eh? Mejor, ¿no? Si no hacer reset, te duermo más. Ya... En el punto donde estamos me da bastante igual ya. Vale. No hay diferencia. Toma moto. Hostia. ¿Vuelves?
That's not immediate back here out of shit. What are we doing off this stage? Okay, even if it doesn't hit, still. No, yo no creo que se apague, ¿eh? O sea, cuando Gluto viene... Es que no sé no solamente hoy, ¿eh? Lleva todo el fin de semana, ¿eh? Oh, nothing off the down air. Ahí está, segundos por fuera. Es mucha ventaja de Gluto. Mucha motherfucking ventaja para Gluto, ¿eh? Same speed, bro. Bro said I got 5 on it twice for sure, bro. Hold up. Not the doom. Up tilt, raise the roof. You better have something on it. Ojo, cuidado. Se recompone Spargo un poquito. Es que tiene el pedo. Esta partida pinta... Pinta muy para Gluto. Y siguiente partida. No roll in. He's going to go ahead and fight my way out the corner one more time. If another one of these up air hits, up airs hit, it's definitely curtains for Spargo. Sí, Gluto va a cagar bien. That's not uncharacteristic for him on stage and more importantly off stage. With a grab. And I love these moves where Spargo tries to sneak in and grab at the 11. Ahí está el pedo. You couldn't go nowhere. La motherfucking partida que le acaba de hacer, ¿eh? Even if you were to hit him, by the time that started, the super armor is coming out. He was going to get hit regardless, bro. That's how you close out a stock. Oh, yeah. So I'm going to air it out. Toda la carita al PDT, ¿eh? Vamos. La moto es el Giro 2.0. Bongora, tú tienes que ver el combate que ha hecho contra Sirup, contra Steve con la moto. La moto ha sido la protagonista, ¿eh? No sé si será el peak nivel de Gluto, pero sí que ese camión se ha vuelto a su nivel que se esperaba de él. Joder. It's all it takes. Yeah. All it takes, man. One good neutral air to land, some up air, especially in this platform arrangement, can turn into a lot of, or an up throw can turn into a lot for Gluto as well. That's right. Spargo turned this into a lot of damage right now as we kick off this game number 2. A complete turnaround for what we've seen in the last about 4 throw. Back in the corner, not even allowing him to get back. Bueno, pues se viene respuesta de Spargo. Not even give you the opportunity to even think about going for the ledge, or I guess se viene respuesta de Spargo. Overshooting the ledge purposely. That time around, you've seen him. That's when you know there's a little bit of confidence on the side of Spargo when he's willing to go off stage and make those big plays like that. We saw him get a drop zone bear earlier today too. Got to see if that confidence is going to stay around. Buena. There you go. Put your hands up. Okay. Yeah. Dousing those flames a little bit, and you can tell Gluto a little bit more haphazard on what the movement options are going to be. Lo tiene muy bien Spargo, ahí está. Lo tiene muy bien Spargo. Game 5 este paso. Es que lo estoy presintiendo que va a ser Game 5 esto. Y que no haya reset. Okay. My man said, go with your bike. Here, take it. Here. You can get up there as well. Here, quit begging. Just take it. All right. Delicious. Yeah, this is definitely a straight up turnaround from that first game all the way across. Primera stop fuera. 30 segunditos con pedo. La puta moto de vuelta a vuelta, míralo. Cuidado. 15 segundos pedo. 15 segundos pedo. No se lo guarda, no se lo guarda, no se lo guarda, no se lo guarda, no se lo guarda. Partida igualada de nuevo. Partida igualada de nuevo, no se la guarda, absolutamente igual. En verdad ha sido una muy buena jugada, Y mira, partida igualada de nuevo. Joder, pero es que ¿cómo está jugando este pavo? Vale, era pedo casi cargado, O sea, quedaban nada, 5 segundos para que estuviera cargado. Toma, moto. Para ti. Para ti. Está utilizando la moto, pero como si fuera, lo he dicho, como dice Bongo, el gyro. Es, en vez de la peonza, la moto. Jesús. Oh no, it's gone. I was gonna say, still has the opportunity to try to get at least a blade beam in here, but no, it's gone. Smash off that down tilt. Probably thought he was gonna go for another rising there again. Was trying to stuff it out, not wanting to be stuck in the corner, especially coming up off the ledge, because then you kind of get put in a weird situation. ¿Cómo sales, Spargo? Hostia, Spargo, ¿cómo sales? Se la ha liado, Ah, voy por arriba. No. ¡Oh! He's got to get back down to the ground, the back air. Hostia, que no se muere. No option to get around this, but he just whips the next back air. Está muerto. Es con mucha responsabilidad. Spargo was having a hard time finding his way back to the stage, but when he finally got it,
was able to take all that momentum Le and ha turn it costado to the mucho, game. Slicing and dicing, and it ain't Le ha nothing costado nice. muchísimo matar. Love that poster as well too, man. Very cute Cloud. Hey, what's that phone say? What is that? Is that Groot? I like Groot for a second. I like what that your boy was. Groot. Vamos, solo 5 más así, ¿no? Okay. 1-1 in the situation. Right, job ain't done yet. Game number 3 is upon us. Spargo's able to answer back in a big way. Here we go. This is the platform layout that Spargo has. A este paso me voy a dormir a las 9 de la mañana, gente. Hit with some up airs, and if we're DIing in, could be a real problem. Yeah, you know what time it is. Okay, yeah, put the bike away. An immediate limit here. This is how you want to start off the match if you Spargo, of course. Is in control of the pacing and the narrative. JG, en principio, por lo que estoy viendo, hasta... Ok, hasta dentro de una hora no hay anuncios, en principio. Ya lo he intentado hacer a propósito. Ha sido gracioso, ¿eh? Aureli, muchas gracias. Regalando la póngola, ¿eh? Muchas gracias por esa suscripción. Nunca hasta ahora, Goz. Sois unos grandes, gente. Somos más de 1200 personas, ¿eh? Bueno, casi 1200. Da igual. Unos grandes. Para ver esta final, es verdad. La Winner Final ha sido increíble y esta Grand Final tiene pinta que va a ser igual de increíble, ¿eh? Nada, Luis, mucho fuerte para eso cuando vayas luego. ¿No tiene modo? Sí. Bike time. Okay, in the corner. Okay, what's the option going to be? You know, backer's going to force you to hold. Buena pi. Buena pi. You will make the mistake for me. Great stuff right here on Spargo's side. Always left hand Spargo, knowing exactly when it's time to use the executive option right there. However, living a dash at 150. I'll put on a little weight on himself right there. He's double chopped up. He's got to get out this corner. He's having a hard time. Spargo not allowing it to happen. No salir del borde del minijuego. Ahí está. ¡Qué buena! Dash attack. That is how you cover the ledge if I've ever seen it myself. Okay, back here though, right here. Yeah, you're not going to be jumping. And if you decide to jump a little bit over, hombre, la verdad, no te preocupes. La intención no es esa, right tampoco. before you hit the main stage. You know, normal cross flash, just covering that entire Que también quiero que disfrutéis del torneo, eso es lo primero. Ay, no. Uy, hasta el pedo. ¿Por qué? Porque puede. Bueno, es que también se iba a morir si no. Lo malo es que ahora remontar esta partida complicada, ¿eh? Gastó pedo. A ver, es que si no se moría. No quedaba más. Lo malo que no tiene pedo ahora, ¿no? Si no estaba muerto ahí ya. Al 100%, espérate, ¿eh? ¿Tiene moto? ¿Cómo se guarda los saltos? Bueno, cualquiera, sabes que tiene mucho rage, pero explota. Hombre, se le puso buenos días. Pues nada, que no está nada claro esto. Vamos a tener... Te quiero mucho, Spargo. Te quiero mucho, Spargo. Como esto sigue así, tenemos reset, ¿eh? Ahora va rápido, ¿eh? Vale, basta con la broma de Susu, por favor. Basta. No hay ningún Steve, no se puede hacer. Kill move. Sí, hombre, backer, no hay más. Ahí va. Pimba. The standing ovation. This is how you open it up. Okay. Jeez. This is how you get it. This is how all their games seem to be going, where one of them just opens up and gets like just a crap ton of damage right off rip, and then hopefully they can turn this into a stock. But 107 before we even hit 30 seconds. Yeah, seriously. So you only having 17 before that moment. Yeah, please. That's a big start. In my band, boys. Este daño antes no le ha ido tan bien a Gluto, pero lo dicho, como se muere tan rápido por los lados, ese escenario le va bien. And very smart on Spargo's behalf to delay the recovery back. You can see Gluto was prime and ready in position to go for that down tilt. Dash attack's going to get it done.
People sleep on how good that dash attack is, man. Yeah, man. It's usually, you know, you usually see it off that down tilt as the confirm, but it's really good to just kind of throw it out if you're going to cover a landing option as well. Ahí está. Or No. that's a good punish. Apparently not a good enough punish. The DI from Spargo yet again. Creo que aguanta, Cloud, Ahora sí. Ahí sí que no aguanta. Ahí ya sí que no aguanta. Uy, el audio. Uy. Vale, el audio se ha jodido. Interferencias en el audio. Cuidado, vale. Que buen parry. Daño. La extensión de la hip se la ha jodido a él. I thought he actually had a punish there, but no, the neutral layer very quick. Gets the dash attack here. See if he can go ahead and chase him down. Gluto using the space of this stage. Can't get the F tilt though. Ay, el límite ese. Se lo va a meter, 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 se lo va a meter. Ahí está. Mete diñas nuevo. A Spargo, bueno, están hablando de límites. El límite intestinal de Wario. Ahí está el límite intestinal de Wario. Nos queda otra. Okay, my back is to you, and I'm seeing a lot of empty jumps right now from Spargo. It's about to be back air city here pretty soon. Falling up air, there's the nair over the bike that time. He wanted to make sure that every hit connected. I don't want the bike messing nothing up. Pero oye, mucho daño, Hostia. No se va a rendir, Gluto. No se va a rendir, Gluto, Quiere Game 5, Está muerto. Bueno. Fuera de nuevo. Gluto qué, Gluto qué. ¿Acabas o te acaban? ¿Va a tener que gastar el límite? Sí. Es que te cubre el rol, claro. Oh, qué buena. Te cubre el rol, la moto. Claro, es que tiene cosas, Lo de la moto. Y ahí te mueres. Se hace rol. Game 5, Game 5, gente. Sorry, man. I'm sorry. Oh my goodness. I tell you, man, they don't make entertainment like they used to. Oh yeah. Here we go, y'all. Game number 5 right now. Spargo, of course, needs one more to reset this thing. And si gana esto, Glutonny, me vuelvo loco. Sí. Andrés Pirlo, vamos a ver Prime. Lo he agradecido. Vale. Última oportunidad para Gluto. Bueno, última oportunidad no. Para que no haya reset, Si hay reset, cuidado que Spargo se crece, Uf, menos mal. Hostia, vaya atracada. Vaya atracada. Sí, hombre, sí, el puñito, Puñito de Gluto. Oh no. Oh no. Oh no, se ha puesto las pilas Glutonny. Spargo ya puede espabilar. Está cómoda, cabrón. Que le ha metido un FX más en el borde y ha muerto a 91. Gluto said, I am on a roll right now. There's the nair again. Over the bike. Here, this is yours. Take it. Oh, okay, man. Even still, it's the movement, bro. I might have missed that that neutral layer, but I'm still able to make my way back in here. Great. You know, running turnaround F tilt right there from Spargo, though. He is definitely trying to cover a lot of these options out the corner. Eso es increíble. Los dos. Ahí está. Bueno, otra diferencia bastante grande, pero lo puedo hacer. Diferencia bastante grande, pero lo puedo hacer, Ahí va. Es más que capaz, Spargo. Es capaz, Es capaz de ganar esto. Lo que pasa es que Gluto está jugando muy bien ahora mismo. Parte igualada, Ahí está. Hostia, Spargo. Iba muy mal, el mexicano. Ay, pedo.
It is truly go time. Down tilt again, but gets the later hit. Yeah. Down tilt. Oh no, actually goes for the spot. Se cagó encima. Se cagó encima. Y por cagarte encima, Glutonny, acabas de cobrar. I'm hammering away. Point him out. Looking at it. That's what I'm talking about, bro. Point him out. Point him out. Tiene un problema Gluto ahora. Spargo sabe que quiere gastar el pedo. No, que no quiere gastarlo. Así que a jugar safe. A jugar safe. Y le vas a ir genial. Hostia, ahora no le dejan paz. 170, No. Está muerto. Tenemos reset, gente. Lo he dicho, Sabe que quiere gastar el pedo, no le va a dejar. Tenemos reset, gente. Yo me muero hoy. Hoy acabo a las 9 de la mañana. Tenemos reset, gente. Dios, Spargo lo que está haciendo. Yo le he dicho, que no se confíe. Que remonta, que remonta, que remonta, que remonta. Oye, qué gran final, igualmente. O sea, qué pedazo de gran final. Directamente ya, ni nada, pasan de todo. Empezamos. Spargo saw the desperation, capitalized on it perfectly. Yeah, set number 2. They didn't even give production a chance. They was already in it. Yeah. Okay. Y Fixte, ¿estás bien? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas? ¿Todo bien? Oh yeah, opening up here, answering back. Okay, cross slash just to check the temperature, but Gluto right now on fire. Oh yeah, look at him, bro. He's keeping him at the ledge. Exactly what he wants to do. Does nice. Okay, the turnaround bite. Might have been too late to try to get it back in there, but no, estamos todos que nos caemos de sueño, pero es lo que hay. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. El primer muchacho sígueme. Does have to kind of watch out the highs using that. Is able to get that up smash in there in time. The back air not going to be enough to take the stock, but we're setting up a situation. That's right. I was able to sneak in between the down tilt strings. Good stuff. Yes, not quite able to get anything going there. Unfortunately, faced the wrong way. Down there, a little misposition. Put the command. Close your mouth, man. Close it. Still. ¿Cómo que si ganas? La moto lo que aguanta. No. Cagaste. Hold this up smash. We already out of there. 121 though on to Spargo with the right placement of a back air. He should be able to lose this stock too. Oh, I'm chasing you down. Where are we going? The confidence is up right now. Show me. Ahora fue un poco más. Ay. Gluto, peligras. Todo sí peligras. Madre mía, Spargo. La pila de Gluto se está agotando, Vamos días, Leito. La pila de Gluto con unos remontes se está agotando, Okay. My boy moving. Hold on now. He is. Check the dash. He's moving though. Do you want your bite? He said, come get it. Oh, there's the up throw, up air. Okay. He's looking really good right now. Tosses the La moto es increíble. I straight up actually thought he jumped in there and walked from that. Yeah. At first I was like, yo, ¿Qué pedo? O sea, ¿podría arriesgarse a gastarlo ahora? ¿Mata? Sí, sí que ha matado. Wow. That boy Spargo, bro. He playing with some speed right now. He is, man. He's playing like I should have never been in losers. That's what I'm seeing right now. That's right. He said that loser side thing was a fluke, man. Let me show you how this is supposed to go down. Ahora, the down tilt, the falling up air. Okay, yes, and again, both sides so aware of each other on those platforms. Smart on Spargo to go for the drop down up air. Trying to take away all access of these platforms away from Gluto. Oh no, rolling into it or rolling back and still getting hit by it, unfortunately. Yeah, this is Es que estoy bien que le está entrando, le está quitando, o sea, le está leyendo muy bien todas las opciones a Gluto todo el rato, míralo. It is, and it's, I mean, Gluto hard pressed to change the channel for sure. El Gluto se la tiene que jugar ahora. No puede más gastar el pedo ahora. I mean, this is not the opportunity to trade with anything Cloud's bringing out in the corner. Dash attack through. Uf, pues menos mal. Not going to be able to hit that, unfortunately. This does only get the back air, but get off on stage. See if you can turn this into something. Nice footstool to get back to the stage high up. Okay, yes. And the immediate back here this time. He knows that everything I need to toss out now needs to be finesse. No mata, tío. Ahora sí, vale. Tiene una oportunidad, Gluto. Tiene una oportunidad. Spargo le lleva a losers Gluto.
Lo está buscando, lo está buscando, lo está buscando. Lo está buscando. And it's around the corner here. It's coming soon to a stream near you, depending on how this all unfolds. You cannot take a single hit. You have got to close 150, the game out right now. You know my boy can find that waft anywhere. Si conecta, vamos a matar pronto, A ver, a ver, a ver, a ver. To take there. Even if you shield limit cross slash, it's still not your turn to attack afterwards. Just take the throw. Okay. Es que tienes que perder Glutos. ¡Ay! ¿Está muerto? Está muerto. ¡No! ¡Gluto! ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Estaba muerto! ¿Cómo le acaba de liar? Mira, Ibis. A tomar por culo, Ibis. Oh, Dios. Y acaba ganando. Es que no me lo puedo creer. Se quiere morir, Se quiere morir, Se quiere morir. He letting them rip. No Dutch oven needed, bro. No. He said, I'm doing that out in the open. I'm doing that out in the open. And I'm daring somebody to say something about it. It was me, and what? I am not courteous, bro. Yo no entiendo nada de esta batalla. Yo no entiendo nada de esta batalla. Yo no entiendo nada. Oh, no. Alrighty. That was a crazy comeback right there. I mean, siempre gana, que creo que va a perder. Eso se le llama mufa mental, ¿vale? Vamos a tener un Game 5 otra vez. Es que lo huelo. Se cagó literal, nunca mejor dicho. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. Ahí veré, muchas gracias por seguirme. Ah, no, Wizux, muchas gracias. Unfortunately, he was literally right there at the finish line, and bro just kind of